Ya estamos al aire. Ya está rodando el loop. Vamos a verificar las redes site, tanto Facebook como YouTube, que estemos arriba. Para eso está el ingeniero. El ingeniero te responde por Facebook de educación virtual, que es por donde vamos hoy. Listo, verifica tu Facebook, por favor, ponme un poquito de encima. Electoral encabezado por Danilo Hernández, vicerrector de docencia, José Marcial Pérez, secretaria general, Pablo representante de estudiantes, Arnulfo Montenegro, representante de docentes, María Andrea Bocanilla, asesora jurídica, jefe de esta oficina de asesoría jurídica de la Universidad del Atlántico, Luisa Ramírez, jefe de la oficina de egresados de esta alma mater. Podemos decir que tenemos en el censo en estos momentos la capacidad para que puedan realizar el ejercicio del voto. 68.573 egresados hoy pueden elegir a su representante porque tú votas, tú eliges. ¿Qué mejor que siendo la instalación de esta jornada con el himno nacional de la República de Colombia? Y te pido a todo el auditorio que hoy me acompaña y desde sus casas a entonar el himno nacional de la República de Colombia. Hola, hola, hola. Hola. Vale, pues ¿cuándo comenzamos ya prácticamente? Bueno, pues yo estoy listo cuando me digáis, pero imagino que tendrás que dar la entrada tú. Perfecto. El bien germina, el bien La imagen del vídeo la tengo estática, la mía. No sé si... el surco de dolores, el bien germina. Ahora. Sí, ya me muevo, sí. Perfecto, gracias. Punto vivo. Las palabras del que murió en la cruz. Muchísimas gracias, pueden sentarse. Debemos hacer mención que esta jornada cuenta con todas las medidas de ¿Es en abierto bioseguridad y también agradecer la el presencia de los evento o entes de solamente para control que los están bajo esta registrados? jornada. Procuraduría con la doctora Sonia Funeque y Fernando Santa Cruz, que están de manera virtual. Ellos representan la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Desde la Contraloría tenemos a Luimar Sarmiento, Defensoría del Pueblo, Gloria Lamus, Personería, Jorge Vitola. De igual manera, está con nosotros durante toda esta jornada la empresa. Son las 8:05 de la mañana, 8:05 de la mañana. Desde Colombia los saludamos muy especial a todas las personas que están conectadas a esta hora en el 5º Congreso Internacional de Astrobiología
que se hace de manera virtual. Este año la pandemia nos llevó a reinventarnos, a poder llevar a cabo los procesos académicos de una forma diferente, pero sin embargo los hemos estado asumiendo y asumiendo con altura desde la academia, por supuesto acompañado con la tecnología. Por eso, a partir de este momento iniciamos el 5º Congreso Internacional de Astrobiología. Le damos a todos la más cordial bienvenida, a todos los asistentes que se inscribieron en este congreso que inicia hoy, 11 de noviembre, y que va hasta el 14 de noviembre. En nombre de la Universidad del Atlántico, las Facultades de Ciencias Básicas y de Educación, el Instituto de Astrobiología de Colombia, junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Grupo de Educación Ambiental, la Gobernación del Atlántico, la Corporación Regional Autónoma, le damos a todos la más cordial bienvenida a este gran encuentro virtual que hoy nos convoca. Agradecemos indiscutiblemente el apoyo invaluable también de educación virtual de la Universidad del Atlántico, quienes hoy estamos transmitiendo a través de su Facebook. Por eso lo invitamos para que le dé compartir a esta transmisión. También estamos a través del canal de YouTube de la Universidad del Atlántico. También los invitamos para que le den compartir. Con el objetivo de alimentar el conocimiento de la astrobiología, ciencia interdisciplinaria que está en la búsqueda de las respuestas de origen del universo y el hombre, el Instituto de Astrobiología Colombiana y las Facultades de Ciencias Básicas y Educación de la Universidad del Atlántico organizan este importante congreso que intenta desde la ciencia responder a cuestionamientos que siempre nos hemos estado haciendo. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Cuál es nuestro destino? Son algunas de las preguntas que hemos estado intentando responder desde la ciencia y desde la astrobiología. Estas preguntas son tan antiguas como la humanidad misma y durante miles de años han sido objeto de constantes debates y análisis. Fue precisamente en el siglo XIX que se convirtieron también en cuestiones propias de la ciencia a través de disciplinas como la astronomía, la biología, la física, la filosofía y geología, usando un puente llamado que hoy conocemos como la astronomía, como la astrobiología, y con esta ciencia interdisciplinar se ha hecho frente a las versiones modernas de estas preguntas, las cuales nos seguimos haciendo. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra y cómo evolucionó? ¿Hay vida en otros lugares del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida de la Tierra y más allá? Esas son las preguntas que nos estamos realizando. La astrobiología es una forma de salir del provisionalismo biológico y por ende genera controversia y discusión, pero a la vez ha generado la integración de forma de pensamiento antes distanciadas. Además, como modelo educativo, ha traído cambios en la forma de enseñar a nuestros estudiantes y al público general. Permitir que la ciencia pasa de la ficción a una realidad constructiva que abre fronteras. Quizás por ahora no tenemos respuestas contundentes frente a estos interrogantes que nos hemos hecho y definitivas a estas preguntas, pero gracias a la astrobiología hemos logrado una visión más amplia del significado de la vida en la Tierra y de su potencialidad de abrirse camino a cualquier parte del universo, ya que es un camino de autoconocimiento. La ciencia no tiene fronteras. Y este 5º Congreso es una muestra de ello. Aquí estamos, desde la virtualidad, desde la distancia, conectando en diferentes países a los diferentes ponentes que van a estar acompañándonos durante estos 4 días. Varios países se suman, Europa, Estados Unidos, están sumados también desde diferentes sectores del mundo para poder conectarse en este 5º Congreso Internacional de Astrobiología Virtual. Miles de personas del tercer planeta de este sistema solar han acudido a esta invitación y después de 10 años de su primera versión, sabemos que la comunidad astrobiológica seguirá creciendo en Colombia y en el mundo. A partir de hoy, todos somos astrobiólogos, porque la vida no tiene fronteras en el universo. Sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida en los actos protocolarios con las palabras del anfitrión, del gran anfitrión que tenemos este año en el 5º Congreso, que es la Universidad del Atlántico, quienes desde su academia, desde sus investigadores, han estado aportando a la ciencia. Por eso le damos la cordial bienvenida a nuestro rector encargado de la Universidad del Atlántico, el doctor José Henao Gil, quien ha mostrado su respaldo e interés por estos espacios que generan intercambio de conocimientos y amplían la visión informática y de la academia en general.
se conjugan dos, digamos, como dos o tres dimensiones. Una, que podríamos decir responde a la parte investigativa concreta en la cual se vea la ciencia, y estoy refiriéndome a la parte de la biología, desde la cual, pues como les dije, se ve la ciencia en el componente de cómo se demuestran las cosas. Y la segunda, la astrología, que si bien es cierto, si se entra en una discusión epistemológica, encontrar esa raíz, ese objeto epistémico de ella, pues vemos que podemos encontrar, o este puede oscilar entre la concepción mítica, la concepción religiosa, la fantasía, pero los dos son componentes o hacen parte de una actitud de vida y de un interés del hombre por descubrir, por hacer esas preguntas o responder a esas preguntas que siempre le han inquietado y que estuvieron muy bien en la antigüedad, en el mito, pasaron por la filosofía, incluso la misma religión las concibe, y hoy obviamente desde el sentido de la ciencia y de la demostración científica que se ha hecho de ella. Si miráramos un poquito, vemos que hay un punto de encuentro, que antes de hablarse de la interdisciplinaridad, pluridisciplinaridad frente a los objetos, por ser estudiados desde la ciencia, podemos ver que aquí la interdisciplinaridad ha existido y de alguna manera puede ser un punto de llegada, un punto de encuentro, porque normalmente lo que aquello se consideraba una especulación, cada día va perdiendo mayor fuerza y vemos que la ciencia viene demostrando que muchos de esos planteamientos, de esas hipótesis que fueron resueltas de manera especulativa, desde esas formas de explicación que ya he mencionado, el mito, la filosofía, la religión misma, hoy pues van perdiendo, digamos, no solamente van perdiendo, sino que han permitido que nuevas hipótesis se formulen y se vayan demostrando poco a poco. Pues eso demuestra también que esa capacidad o esa actitud inquisitiva o preguntadora del hombre es infinita, así como el universo de la ciencia es infinito también. Cada día habrá nuevas preguntas, nuevos enigmas, pero habrá el hombre apostándole a la ciencia y apostándole a la forma de responderla. Es decir, no quedarnos solo en la inquietud, sino responder desde el marco infinito de la ciencia misma. Hoy nos congrega o nos conjuga esos dos elementos importantes, como esa visión disciplinar o interdisciplinar que se puede dar, se constituye en un elemento de reflexión y análisis en el contexto de un evento de la importancia que tiene hoy. Por eso mi bienvenida para la doctora Fanny Cortés, para la gobernadora del Atlántico, que seguramente en el transcurso de la mañana se conecta, el doctor Jorge Bueno, los representantes de la Universidad del Atlántico, de Ciencias Básicas, el investigador Luis Carlos Gutiérrez y su decano Alberto Moreno, todos ellos y bueno, todo el grupo de investigadores que han hecho posible, pues les auguro el mejor de los éxitos, porque estas reflexiones, estas preguntas que hoy quedaron planteadas desde la misma voz de Said, nuestro animador, nuestro comunicador, pues seguirán y sé que van a estar en la mirada y en la reflexión de cada uno de los ponentes que tenemos. De parte del rector de la Universidad del Atlántico, pues hago la apertura formal de este evento y les deseo el mejor de los éxitos, en la medida que, como siempre lo digo, es posible que al finalizar son muchas más las preguntas que existen acerca de los temas que son llamados a la reflexión, al análisis, a la conferencia abierta, al debate, y muchísimas más esas preguntas, pero seguramente las respuestas nunca podrán ser terminales. El día que sean terminales se acabaría la ciencia, se acabaría la reflexión filosófica, se acabaría la reflexión en astrología, en astronomía y en todas los componentes que hacen posible que el hombre de alguna manera no se quede, como lo dije, en la actitud inquisitiva, en la pregunta permanente, sino que de alguna manera hoy esta fusión,
Este congreso pues nos va a dar muchos indicadores de que es permanente la reflexión y en calidad de rector pues les reitero mis agradecimientos y les doy una cordial nuevamente bienvenida de parte de no solo la Facultad de Ciencias Básicas, sino la manera como se conjugan con otras ciencias. Muchísimas gracias y sean nuevamente bienvenidos. Agradecemos las palabras de apertura por parte del rector de la Universidad del Atlántico, el doctor José Henao Gil. Recuerden que a partir de hoy todos somos astrobiólogos porque la vida no tiene fronteras en el universo. Vamos a continuación a concederle también la palabra en el marco de los anfitriones y de los organizadores este año del 5º Congreso de Astrobiología Virtual al decano de la Facultad de Educación, el doctor Edinson Hurtado. Buenas, tengan todos los presentes a este evento tan importante denominado como 5º Congreso Internacional de Astrobiología. Hoy la Universidad del Atlántico, a nombre de nuestro señor rector José Henao Gil, nos brindamos para formar parte de la ciencia y en este sentido hacer constructos científicos del mundo en el cual nos encontramos. Rindo una bienvenida al doctor Jorge Bueno, director del Instituto de Astrobiología de Colombia, a nuestro decano de Ciencias Básicas, doctor Alberto Moreno Rossi, y a todo el equipo coordinador del 5º Congreso Internacional de Astrobiología, conferencistas y ponentes invitados. Para la Facultad de Ciencias de la Educación es un honor formar parte de este magno evento científico de alto nivel académico y que seguramente serán inspiradores y fuentes de motivación para nuestra comunidad educativa pertenecer a esta gran comunidad científica denominada astrobiología. Se hace ciencia desde los claustros universitarios y en este sentido la Facultad de Ciencias de la Educación brinda los espacios académicos para seguir contribuyendo con nuestra sociedad en el devenir de la ciencia. Las universidades e institutos invitados y participantes de este congreso, queremos decirle que la Universidad del Atlántico pone a su disposición todo nuestro talento humano y tecnología para potencializar la investigación de astrobiología. Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a este magno evento. Gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Educación y procedemos entonces con el decano Alberto Moreno de la Facultad de Ciencias Básicas. Buenos días para el personal de América, buenas tardes para el personal de Europa. Bienvenidos a este 5º Congreso Internacional de Astrobiología Virtual por cuestiones de la pandemia. Igualmente, esto surge
por el hecho de esas preguntas que cuestionan fuertemente qué es la vida, cómo surgió la vida, qué es lo que ha hecho evolucionar la vida en la Tierra, hay vida en otras partes del planeta. Toda esta cantidad de preguntas fueron tomadas y acumuladas de una manera tal que conduce a la creación de esta rama que se llama astrobiología. Aquí confluyen muchas disciplinas, la biología, la química, la física, la matemática, la astrología, influye también la ingeniería, la filosofía, y todas ellas ponen parte, su grano de arena, para conseguir los avances que hoy en día tenemos con respecto a la astrobiología. Nosotros estamos muy complacidos en la Universidad del Atlántico en ser anfitriones de este quinto congreso, ya que la Facultad de Ciencias Básicas contempla dentro de sus programas 5 de ellos, 4 fuertemente y 1 en maestría, y con ello logramos nosotros también aportar a lo que es el conocimiento de ella. Esta es una ciencia realmente joven, nació aproximadamente en el año 1998 y de allá para acá ha ido cogiendo fuerza y a través de los vehículos espaciales y de los satélites y de los telescopios espaciales, pues se ha conseguido una información vital. Esperamos que con las charlas que tengamos en el día de hoy, dada por estos expertos en los temas, pues haya una mejor comprensión de lo que es la astrobiología y fuera de ello, de que haya más gente que se involucre en estos procesos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente al Congreso. Muchísimas gracias al decano de la Facultad de Ciencias Básicas, Alberto Moreno, quien nos ha estado acompañando el día de hoy en esta apertura. Le concedemos el uso de la palabra al doctor Jesús Martínez Frías, que conforma la red de Plateología de España. Desde la virtualidad les tenemos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor Jesús Martínez. Bien, buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Es un placer para mí y un honor estar aquí y, por supuesto, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores que me hayan permitido participar en la apertura de este prestigioso quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Me guardo una gran amistad con Jorge Bueno. Llevamos ya colaborando muchos años en estos temas y para mí resulta pues una satisfacción estar aquí. Y antes de nada, pues quiero saludar especialmente a las excelentísimas señoras y señores, el rector de la Universidad del Atlántico, la gobernadora del Atlántico, los representantes del Ministerio y a todas las autoridades que estén presentes y conectadas, y profesores y alumnos y a toda la audiencia en general desde España. Yo pertenezco al Instituto de Geociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid, y también soy presidente y director científico de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Es en este contexto, en el contexto de nuestra red, que nosotros venimos colaborando de manera muy intensa con el Instituto de Astrobiología de Colombia y con otras organizaciones, sociedades, asociaciones relacionadas con la astrobiología. Y, bueno, pues creo conveniente resaltar en este ámbito iberoamericano que pues hace unos años, en el Congreso celebrado en Perú, en Lima, pues no solamente contextualizamos varios acuerdos de colaboración entre varios países, entre España, con Perú, con Colombia, con Paraguay, con varios países, sino que también conformamos la Red Iberoamericana de Astrobiología. Es una red iberoamericana que fue impulsada desde Colombia, desde Perú, desde España y desde varios países. En ella ya están integrados 9 países. Por orden alfabético están integrados Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Paraguay y Perú. Y esperamos, es una red totalmente abierta y lo que esperamos es que, bueno, pues que la astrobiología, como bien se dice, no tiene fronteras. Como se ha dicho al principio,
Hoy somos todos, o a lo largo de este evento vamos a ser todos astrobiólogos, puesto que estamos enmarcados en un ámbito totalmente inter y transdisciplinar, y lo que sería muy interesante y muy deseable es que muchas otras instituciones, muchas otras personas, individuos interesados en la ciencia, en la educación, la divulgación y la comunicación científica se integraran para que hiciéramos ciencia también en nuestro idioma, en el idioma común, ¿no? Ciencia de calidad, educación de calidad y divulgación de calidad. Yo creo que podemos lograrlo y bueno, pues por mi parte, invitar a todos ustedes a que participen, como así creo que lo hará también el doctor Jorge Bueno, ¿no? Muchas veces hablamos de las instituciones y de las relaciones institucionales, pero a mí me gustaría recordar que detrás de las instituciones hay personas, hay investigadores, en ocasiones hay jóvenes investigadores, y por eso pues me voy a permitir el recurso de citar algunos investigadores y buenos colegas de Colombia con los que he mantenido colaboraciones, ¿no? En primer lugar, por supuesto, al director del Instituto de Astrobiología de Colombia, Jorge Bueno, también a Laura Ponte en el ámbito de la neuroeducación, a John Afanador en el ámbito de la tecnología y los sistemas informáticos, a María Carolina Bru Rojas en el ámbito de la astronomía, Carolina Peña Sánchez en el ámbito de la biología molecular, Jenny Romero, una joven investigadora e ingeniera en el ámbito de la visión artificial y la automatización, el maestro Jorge Hernández Restrepo, al que pude dirigirle el máster en la Universidad de Manizales, Carlos Granada, del cual soy también codirector de su tesis doctoral, y por supuesto Jenny Alexandra Zuluaga, también del Instituto de Astrobiología de Colombia, que se encuentra aquí en España, en la Universidad Camilo José Cela, y estamos intentando llevar a cabo también una serie de actividades conjuntas. Probablemente hay muchas más personas, que me disculpen los que no haya citado, pero yo creo que es importante remarcar que detrás de las instituciones y de las asociaciones pues están las personas, y estas colaboraciones también en lo personal son extraordinariamente interesantes. Bien, ya para terminar, simplemente decir que reitero de nuevo mi agradecimiento. Para mí es un placer y un honor estar aquí, y espero que este Congreso Internacional de Astrobiología sea todo un éxito, porque va a haber unas ponencias extraordinarias. Hay muchos de los ponentes son miembros de nuestra red, de la Red Española de Planetología y Astrobiología, tanto del Centro de Astrobiología como de otros ámbitos internacionales, y yo creo que se ha conseguido unir, integrar pues, a todo un equipo de científicos y de divulgadores del máximo prestigio internacional. Así que nada más por mi parte, muchas gracias de nuevo. Al doctor Jesús Martínez Frías. Ya en unos minuticos nos vemos nuevamente, doctor Jesús. Un saludo desde la distancia, desde la Universidad del Atlántico en Colombia. Y nos complace extender también nuestros saludos al doctor Jorge Bueno, director del Instituto de Astrobiología de Colombia, gestor de este importante congreso que se realiza de manera virtual, pero con el mismo empeño y dedicación de líderes como el que hoy lo han hecho posible. Doctor Jorge, bienvenido. Said, muy buenos días. Gracias por tu presentación. Muy buenos días a todas las directivas de la Universidad del Atlántico, señor rector, los decanos, a todo el equipo técnico allá en Barranquilla que hace posible la transmisión de este congreso, y a su invaluable empeño y dedicación para que todo esto salga muy bien y todas las personas pues puedan disfrutar de la astrobiología. Hace 10 años tuvimos la primera versión del Instituto de Astrobiología del Congreso de Astrobiología, y como la vida misma hemos evolucionado, hemos cambiado, pero mantenemos esa esencia de traer una nueva visión de la ciencia, de la interdisciplinariedad. Como los señores decanos lo mencionaban, a través de la biología, de la física, de la astronomía, estamos haciendo un camino a través de la educación para hacer de Colombia un país realmente dedicado y fundamentado en la ciencia. En estas últimas 5 versiones, partiendo en el 2010 en Bogotá,
con el apoyo del gimnasio Vermont, en el 2012 con la Universidad de Antioquia y Parque Explora, luego en Manizales con la Universidad de Manizales y posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Tuvimos la oportunidad de traer y de distribuir la astrobiología en toda Sudamérica y Latinoamérica, y como lo citaba el doctor Jesús Martínez Frías, haciendo un esfuerzo invaluable en llevar esta ciencia en nuestro idioma. Pero este congreso es internacional y tendremos la participación de invitados no solamente en nuestra lengua, sino también en idioma inglés, en portugués, y procuraremos hacer esa diversidad de la ciencia. No me queda más sino agradecer a cada uno de ustedes nuevamente, a los participantes que se encuentran siguiéndonos por las redes sociales, y pues la vida no tiene fronteras en el universo, y gracias a todos ustedes no estamos solos en este universo por ahora. Y a partir de hoy, como es el lema ya de este congreso, todos somos astrobiólogos, todos somos astrobiólogas, y esperamos aportar a este enorme conocimiento y responder de alguna manera esas preguntas que tú, Said, hacías en la apertura del congreso. Muchas gracias y bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Jorge Bueno Prieto, fundador y director del Instituto de Astrobiología de Colombia. Frases y palabras que nos quedan. ¿De dónde venimos? ¿Será que estamos solos? ¿Y cuál es nuestro destino? Es la gran pregunta que vamos a estar tratando de responder durante esta versión del quinto Congreso Internacional de Astrobiología, que este año se hace de manera virtual. Como lo decía el doctor Jorge, hoy todos somos astrobiólogos porque la vida no tiene fronteras en el universo. Bien, y para dar inicio a este camino de conocimiento astrobiológico, está con nosotros el doctor Jesús Martínez Frías, quien tiene a su cargo la conferencia magistral, La humanidad hacia el espacio, habitualidad, recursos y sostenibilidad. Es importante resaltar que el doctor es doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, investigador científico del Instituto de Geociencias, donde es jefe del grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias. También es director del Laboratorio de Geociencias de Lanzarote y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jesús Martínez Frías. Jesús Martínez, investigador científico del Instituto de Geociencias. Bien, ya vamos a tener entonces ya la comunicación nuevamente con el doctor Jesús Martínez, a quien recordemos a todos los conferencistas que vamos a estar conectados. Primero, la metodología va a ser, al momento de ser anunciados, se van a ustedes a colocar en la pantalla con su sonido activado, con su video, para dar un saludo de bienvenida, de apertura, y posteriormente nuestros conferencistas van a estar colocando las respectivas diapositivas que ellos a bien consideren. Y ya vamos entonces a tener a la gran conferencia inaugural, quien tiene a su cargo por parte del doctor Jesús Martínez Frías, La humanidad hacia el espacio, habitualidad,
seguridad, recursos y sostenibilidad. Queremos agradecer a la Corporación Regional Autónoma por todo su apoyo, también a que este evento sea posible, por supuesto a la Gobernación del Atlántico, quienes nos han estado acompañando en este proceso. También destacar la participación del docente e investigador de la Universidad del Atlántico, el doctor Luis Carlos Gutiérrez. Bien, vamos entonces con el doctor Jesús Martínez Frías ya con su conferencia. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Espero que se esté viendo la pantalla, estoy compartiendo ya la presentación. ¿Me pueden confirmar que se ve, por favor? Sí, Jesús. Muy bien. Pues como he intentado integrar en el título de esta charla, en el que todos somos astrobiólogos esta vez, la humanidad hacia el espacio es un concepto yo creo que importante porque por primera vez estamos viviendo lo que podríamos llamar la generación del espacio, ¿no? Es decir, estamos siendo testigos, al menos los de mi edad, ¿no?, la salida del ser humano al espacio por primera vez, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad, ¿no? Solamente podríamos movernos, explorar nuevos entornos dentro de la Tierra, pero ahora mismo estamos siendo conscientes de que se abre todo un campo nuevo de exploración, de investigación y de conocimiento, ¿no? Y yo creo que hay tres aspectos que son la habitabilidad en la Tierra y la habitabilidad en el espacio, los recursos de la Tierra y los recursos del espacio y la sostenibilidad, que forman un triángulo perfecto. Y la investigación espacial, la astrobiología, pues yo creo que nos va a ayudar a integrar estos aspectos de manera coherente hacia el futuro. Por eso yo creo que son tres conceptos que están relacionados. Antes de empezar, me gustaría poner en contexto dónde estamos desde el punto de vista temporal, ¿no? Algo que los geólogos hemos podido hacer estudiando la cronología de nuestro planeta, ¿no? Muchas veces parecemos demasiado arrogantes o prepotentes, pero si nos atenemos a lo que podría ser un reloj, nuestro planeta dividido en esas 24 horas, pues podríamos decir que la Tierra en esos más de 4.500 millones de años, bueno, pues podríamos identificar algunos eventos como el bombardeo de meteoritos, el origen de la vida que ocurriría a las 4 de la mañana, a las 5:36 aparecerían los fósiles más antiguos, se formarían a las 9 abundantes capas de hierro, tendríamos las primeras algas unicelulares a las 2 de la tarde, el origen de la reproducción sexual, la formación de las algas, etcétera, etcétera, los dinosaurios, pero el ser humano no aparecería hasta las 11:58:43, es decir, que realmente nosotros somos unos últimos llegados dentro de este marco o de este contexto geológico y geocronológico de nuestro planeta. Así que esto debería hacernos bajar un poco la arrogancia y la prepotencia, porque la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros somos los que pertenecemos al planeta y probablemente si nosotros desapareciéramos, pues la vida, la Tierra por supuesto continuaría y la vida también. Y es por eso por lo que también, estando en esa cúspide evolutiva, tenemos una gran responsabilidad también ética de actuar de manera inteligente y de manera, bueno, pues íntegra, ¿no?, con respecto al planeta al que pertenecemos y con respecto a todas las especies que lo conforman también. Bien, como comentaba en esta imagen, esta me gusta siempre ponerla, es una imagen anónima de Flammarion, un grabado del siglo XIX, donde pues un personaje intenta atisbar qué es lo que puede haber más allá de la atmósfera, ¿no? Una de las características del ser humano que constituye un elemento clave en su creatividad y en su progreso científico, tecnológico y cultural es la curiosidad, como indico en esta imagen, ¿no? Y yo creo que esta curiosidad es lo que nos está moviendo. Esta imagen contrasta con la situación en la que nos encontramos ahora. Nosotros somos esa generación, como decía al principio, que está viviendo esos primeros pasos, pues desde Yuri Gagarin, la salida a la Luna, y ahora probablemente dentro de unos pocos años podremos dar el primer paso a otro planeta, la salida a Marte, pero todo ello
conlleva pues, un desafío científico, tecnológico y también en el que se enmarca todas las humanidades. Y es por eso porque, pues, por ejemplo, que esté presente la Facultad de Ciencias de la Educación es muy importante. Yo creo que esa educación multidisciplinaria, interdisciplinar, transdisciplinar, va a ser fundamental, porque nosotros vamos a trasladar al espacio todo nuestro bagaje cultural. El espacio ya no va a ser cosa solamente de una nación o la Guerra Fría que había antiguamente entre la NASA y la antigua Unión Soviética, sino que ahora mismo el espacio está siendo parte de toda la humanidad. Ya está la agencia japonesa, están los chinos, está Rusia como país, está la India, están Emiratos Árabes Unidos, bueno, hay agencias iberoamericanas que están enviando instrumentación y satélites al espacio. Y también hay agentes privados, es decir, el espacio está empezando a ser parte de toda la humanidad. Y en este sentido yo creo que esto va a ser positivo, porque de alguna manera hay objetivos que son muy ambiciosos que solamente vamos a poder conseguir si nos unimos todos, ¿no? Si toda la humanidad se une. Y esta unión de la humanidad va a conllevar, yo creo, una necesaria fusión cultural, una necesaria comprensión de las diferentes culturas que va a ser positiva para que podamos alcanzar este objetivo, ¿no? Bien, esta imagen a mí me encanta, también me gusta contraponerla a la que puse anteriormente de Flammarion, y es que ahora es la imagen de la astronauta, además una mujer, ¿no? Con todo lo que ha aportado y sigue aportando la incorporación de la mujer a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad, a la astronauta Karen Niver en la Estación Espacial Internacional en el año 2008, observando nuestro planeta desde fuera. Es decir, ya no es ese personaje que intenta ver lo que hay de finales del siglo XIX, sino que ahora que estamos ya entrados en el siglo XXI, podemos observar nuestro planeta desde el exterior. Esto puede que sobre todo a las generaciones más jóvenes les parezca algo normal, ¿no? Pero desde mi punto de vista supone un cambio de paradigma, un cambio paradigmático, puesto que ya podemos ver nuestra Tierra, nuestro planeta, no solamente como un sistema, lo que dicen en inglés The Earth System, sino también como modelo, ¿no? Podemos ver la Tierra como The Earth Model, el modelo Tierra, un modelo que desde el punto de vista geológico y también incluso microbiológico estamos intentando extrapolar, estudiando, por ejemplo, pues esos análogos terrestres que se está viendo que son fundamentales. El estudio de Río Tinto, de la Antártida, de Atacama, de las Islas Canarias, muchísimas zonas de los cráteres de impacto. Estamos viendo que nuestro planeta no solamente es un sistema, bueno, pues múltiple en el que todo está interaccionando, la hidrosfera, la biosfera, la litosfera, la atmósfera, sino que nosotros ya podemos ver nuestro planeta, podemos ver la Tierra como algo que podemos extrapolar, como un modelo de planeta de tipo Tierra donde existe la vida que podemos utilizar como un esquema básico para intentar buscar esa vida en otros lugares del universo, ¿no? En este sentido, y tal vez regresando un poco, poniendo los pies en el suelo a lo que debería ser nuestra modestia o a no tener esa arrogancia o prepotencia que comentaba al principio, también me gusta poner en algunas charlas esta imagen, ¿no? Esta imagen es la más completa y colorida del espacio profundo tomada por el Hubble, y en esta sola imagen hay contenidas más de 10.000 galaxias. O sea, nos tenemos que dar cuenta de la envergadura de la empresa que supone la exploración del universo. Es decir, solamente en este cuadro tenemos más de 10.000 galaxias, como decía Carl Sagan, con millones y millones y millones de estrellas y probablemente millones y millones y millones de planetas, ¿no? Y esto pues nos dice de las limitaciones y de la inmensidad del cosmos, y también de que debemos ser realmente modestos, porque solamente estamos sacando la cabeza desde hace apenas 50 años, desde hace apenas medio siglo de la Tierra, y tenemos pues toda una empresa extraordinaria por delante, ¿no? Ya sabemos, el 6 de octubre de 1995, Michael Mayor y Didier Queloz, de la Universidad de Ginebra, anunciaron la primera detección inequívoca de un exoplaneta. Y, bueno, pues en estos años, desde el 1995 al 2020, es tremendo el impulso que ha sufrido, bueno, pues la exploración de planetas extrasolares, porque ya a fecha 1 de marzo de 2020 se han descubierto cerca de 4.200 exoplanetas en más de 3.000 sistemas, con más de 660 sistemas teniendo más de un planeta.
Es decir, que eso que comentaba Sagan de que probablemente estaríamos hablando de trillones y trillones y trillones de planetas, pues es así, ¿no? Bueno, más adelante tenemos al profesor Abel Méndez y nos hablará de los exoplanetas, de los planetas extrasolares, de la habitabilidad. Y bueno, pues no voy a comentar nada de este tema porque él es el auténtico experto a nivel mundial en esta temática, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en mano los datos, ¿no? Los datos reales. En nuestro sistema solar, que bueno, pues podríamos decir que es el contexto donde nos movemos, es decir, ahora que podemos desplazarnos, ya podemos ver nuestro sistema solar como un sitio pequeñito donde nosotros existimos como tercer planeta de este sistema solar, como se ha dicho al principio. En nuestro sistema solar existen varios objetivos potencialmente interesantes desde el punto de vista de la geología y la astrobiología, ¿no? Como puede ser pues Europa, Encélado, Titán, Plutón, e incluso alguno más, ¿no? Pero si realmente nosotros queremos ser científicamente rigurosos desde el punto de vista astrobiológico en cuanto a la exploración humana, a no ser que las distancias son tremendas en el universo, en nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, a no ser que ocurra algún descubrimiento importantísimo, algún descubrimiento crucial o fundamental en la ingeniería y en los métodos de transporte, yo creo que en los próximos 50 años o en el próximo siglo, pues me aventuro a decir que nos vamos a centrar desde el punto de vista de la exploración humana, con nuestras manos, con nuestros brazos, en el espacio cercano a la Tierra, en el denominado Near Earth Space, ¿no? Que incorpora la Luna, Marte y los asteroides. Yo creo que estos son los tres objetos en los que desde el punto de vista geológico y astrobiológico vamos a poder desarrollar esas habilidades nuestras y donde se van a conjugar esos aspectos de habitabilidad, de recursos y de sostenibilidad. Bien. En cuanto a los asteroides, este es el esquema que voy a seguir. Primero hablaré algo de los asteroides, posteriormente hablaré algo de la Luna y en tercer lugar comentaré algo sobre lo que estamos haciendo también en Marte, ¿no? Estamos trabajando en estos tres ámbitos. En el ámbito, los conceptos de habitabilidad difieren en cada uno de ellos, obviamente, y yo lo que espero es que al menos queden claras cuáles son las directrices principales y las líneas básicas. Antes de ello, pues es imprescindible dar unas pinceladas sobre qué es la astrobiología, ¿no? También nos lo comentarán otros colegas del Centro de Astrobiología, pero la astrobiología, esta es una imagen del CAP, la astrobiología lo que pretende es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo, como está definido en esta imagen, desde el origen de de las primeras partículas, la formación de galaxias, nebulosas, la generación de los primeros compuestos orgánicos, la estructuración y conformación de los planetas y luego el origen de la vida en algunos de estos planetas, la emergencia de la vida y su evolución hasta llegar al ser humano que de alguna manera aquí estaría representándonos a nosotros, los astrobiólogos, en este congreso, intentando saber si este proceso ha podido ocurrir desde el punto de vista científico y riguroso en otros lugares del universo. Parece que sería absurdo pensar, como decía Carl Sagan, cuánto espacio desperdiciado, ¿no?, si esto no ocurriera en otros sitios, ¿no? Pero también es cierto que hasta el momento, aunque llevamos muy poco tiempo, hasta el momento no existe, a pesar de las noticias pues especulativas o sensacionalistas que se hayan escuchado, hasta el momento la única vida que conocemos, ojalá encontráramos otra, pero hasta el momento es la vida de la Tierra, ¿no? No se ha encontrado vida ni en ningún meteorito, ni en Titán, ni en Venus, ni en Marte, ni en ningún otro objeto, ni en ningún cometa, etcétera, etcétera. Sí se han encontrado compuestos orgánicos muy interesantes, los que se denominan los que podrían constituir los ladrillos fundamentales para el desarrollo de la vida, pero hasta el momento la única vida en estos 50 años que llevamos explorando el espacio es la nuestra. Obviamente, aquí estamos nosotros intentando como astrobiólogos, pues desde distintas disciplinas, desde la microbiología, desde la astrobiología, desde la química prebiótica, desde la geología planetaria, desde la ingeniería aeroespacial, desde distintas ciencias y también humanidades, comprender eso que decía al principio de qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Bien, solamente para centrar lo que fue el roadmap, la hoja de ruta de NASA, que para mí fue una hoja de ruta importantísima, plantear estas tres grandes preguntas astrobiológicas, ¿no? ¿Cómo empezó y se desarrolló la vida? Si realmente existe vida en algún otro lugar del universo, con otra serie de objetivos
para alcanzar la resolución de estas preguntas. Y luego un tercer objetivo, una tercera pregunta importante, que es ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Esto es curioso porque al principio, cuando se inició oficialmente, entre comillas, la astrobiología, estoy hablando de los inicios oficiales pues del año 95, 96, aunque por supuesto los inicios son muchísimo más antiguos. Cuando se hablaba del futuro de la vida en la Tierra y más allá, se focalizaba esta pregunta mucho más en la detección de biofirmas, ¿no? La detección de biomarcadores, de huellas de vida que pudieran existir o que pudieran haber existido en el pasado en otros planetas, ¿no? Sin embargo, ahora se ha dado un paso más en la resolución de esta pregunta, y cuando se habla sobre el futuro de la vida en la Tierra y más allá, ya nos incorporamos también nosotros, los seres humanos. Es decir, que cuando nosotros estemos trabajando en asteroides, o cuando estemos en una base semipermanente en la Luna, o cuando estemos en una base semipermanente en Marte, pues también de alguna manera estaremos cubriendo el objetivo. Esta tercera pregunta de cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá, ¿no? Hablaríamos con respecto a la vida. Bien, un aspecto relacionado con la sostenibilidad de conocer si podemos encontrar recursos en el espacio que puedan ayudar también a nuestro propio planeta, porque realmente lo estamos esquilmando, ¿no? Al principio veíamos que habíamos llegado casi al final de toda la historia de la Tierra, y sin embargo todo parece indicar que estamos siendo un agente de extinción, ¿no? Estamos marcando, en la Tierra ha habido 5 grandes periodos de extinción masiva identificados en el registro paleontológico, en el registro geobiológico de la Tierra, y todo parece indicar que nosotros estamos actuando como si fuéramos un sexto agente de extinción. Estamos marcando, pues, estamos destruyendo ecosistemas, estamos contaminando los acuíferos, contaminando la atmósfera, estamos esquilmando los recursos, y por eso, bueno, la población actual, ahora mismo somos unos 7.300 millones de seres humanos, y por eso el concepto de la exploración del espacio y de la exploración de los recursos también tiene unas implicaciones muy importantes en el ámbito de la sostenibilidad de nuestro propio planeta. Al menos así lo pienso yo. Si nos fijamos en cuál es la evolución de la población mundial, bueno, pues aquí vemos que en el año 1950 estábamos en unos 2.500 millones de personas, de seres humanos. En el año 2010 éramos ya cerca de 7.000 millones de personas, y se estima que para el año 2070 estaremos cerca de los 10.000 millones de personas. Es decir, esta evolución, esta progresión de la población humana en nuestro planeta, pues va a requerir también muchísimos recursos, mucha imaginación científica y tecnológica para poder dar salida a todas las necesidades sociales, ¿no? Y desde este punto de vista, pues el espacio también puede suponer una fuente de recursos, una fuente no solo de recursos, sino una fuente donde, al igual que en los laboratorios y en los centros de investigación, se tiene, por así decirlo, un laboratorio sucio donde se realizan los tratamientos sucios de las muestras, y luego unos laboratorios limpios donde se llevan a cabo los análisis, pues tal vez si nosotros pudiéramos realizar la explotación de los recursos que necesitamos fuera de la Tierra, no tendríamos que realizar esos procesos sucios, entre comillas, por así decirlo, en nuestro propio planeta, manchando y contaminando los suelos, los acuíferos, los océanos, la atmósfera, y también pues podríamos ayudar a solventar el cambio climático, ¿no? Y por eso yo creo que el estudio de los recursos del espacio es muy importante desde el punto de vista de la habitabilidad. Bien, en cuanto al ámbito de los asteroides, aquí he traído algunos ejemplos. Hay asteroides, no es cuestión de entrar en toda la composición y la tipología de los asteroides, pero los asteroides se clasifican en distintos tipos. Hay asteroides ricos en silicatos, ricos en compuestos orgánicos, asteroides ricos en metales, y algunos de ellos, pues, bueno, pues ya se ha previsto, incluso se ha evaluado y se ha estimado que podrían aportar materiales y elementos estratégicos y minerales muy importantes para toda la humanidad, ¿no? Fundamentalmente nosotros conocemos la composición de los asteroides gracias a los meteoritos. Los meteoritos son los hijos o las hijas de los asteroides. El 99,9% de todos los meteoritos conocidos son meteoritos asteroidales, salvo una pequeñísima fracción de meteoritos que son meteoritos lunares, las lunaitas, y meteoritos marcianos, los SNICs. Pero a través de la composición de los meteoritos
nosotros podemos conocer también la composición de los asteroides. Eso era sobre todo algo que se hacía en el pasado. Aquí tenemos pues, los meteoritos básicos, los meteoritos silicatados, los stony, los lititos o aerolitos, los stony irons, que son los siderolitos, que son una mezcla de fases metálicas y de silicatos, y los irons, los sideritos, que son prácticamente en su 99,9% o aleación de hierro-níquel con algunas otras composiciones. Pero bueno, esto está cambiando. Nuestra exploración del espacio también nos está llevando a la exploración de los asteroides, ¿no? Y bueno, pues existen misiones en las que hacia los asteroides, en las que ya no necesitamos esperar a que caigan esos fragmentos de los asteroides en forma de meteoritos a nuestro planeta, sino que ya podemos ir nosotros a explorar esos asteroides y a conocer cuál es su composición, cuáles son sus propiedades espectrales, cuáles son los elementos que podríamos aprovechar, etcétera, etcétera. En este sentido, aquí he traído un par de ellos, he traído el asteroide Eros, bueno, la sonda NEAR en el año 2000, se acercó hace apenas 20 años, y ya podemos conocer, a la derecha tenemos el gráfico con la composición superficial del asteroide, de manera que ya podemos hacer esa comparación espectral, composicional, entre la composición de los asteroides y la de los meteoritos, ¿no? Más abajo tenemos otra imagen, otro GIF animado, que espero que se esté viendo, de la sonda Hayabusa de Japón, que llegó al asteroide Itokawa y, bueno, pues fue muy interesante porque tomó algunas muestras. Y aquí en esta otra imagen pues he traído qué materiales podríamos tener en los asteroides que pudieran ser de alto valor, ¿no? Aquí tenemos pues hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, porque los asteroides no solamente podrían ser potencialmente interesantes para traer material y elementos a la Tierra, sino que son también potencialmente interesantes para mantener al menos parcialmente a las misiones semipermanentes y permanentes. Enviar material al espacio es extremadamente caro. Estamos hablando de aproximadamente $1 millón enviar 1 kilo de material al espacio, y por eso cualquier tipo de materiales, de minerales, de rocas, de afloramientos que podamos utilizar, pues va a ser importantísimo para las futuras generaciones que vayan hacia el espacio, ¿no? Estableciéndose hacia el espacio, ¿no? Aquí tenemos, como comentaba, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno para agua potable, como escudos frente a la radiación, como combustibles, como refrigerantes, como metalurgia, como agricultura. Ahora estamos en un proyecto también muy interesante que es el Green Moon Project, del que probablemente también un colega, Jorge Plá, nos hablará más adelante. Es decir, para metalurgia hay asteroides ricos en hierro, en cobalto y en níquel, que se pueden utilizar como metales industriales para la construcción y la fabricación de plataformas en el espacio. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de tierras raras, tenemos elementos como el rutenio, el rodio, el paladio, el osmio, el iridio y el platino, que se pueden utilizar pues como conversores catalíticos para LCDs, materiales avanzados, tratamientos en medicina. Es decir, que los materiales conservan una serie de recursos que están ahí. Son no minas a cielo abierto, son una especie de minas a espacio abierto en las que nosotros en el futuro podremos trabajar, ¿no? Aquí tenemos un GIF animado que a mí me parece espectacular. Esto es de la sonda japonesa, de la sonda Hayabusa, que fue al asteroide Ryugu. En el 22 de febrero del 2019 logró aterrizar en la superficie y recuperar parte de material. Y recientemente hemos visto, ahora en agosto del 2020, una imagen similar también de la Osiris-Rex en la superficie del asteroide Bennu, muestreando, todo parece indicar que exitosamente, parte de material que se espera que llegue a la Tierra dentro de un tiempo. Es decir, que ya no tenemos que esperar a que caiga el material de los asteroides en forma de meteoritos, sino que ya podemos, a través de estas misiones asteroidales, nosotros allí muestrearlas. Con respecto a la Luna, ¿qué nos puede aportar la Luna o qué puede ser interesante? La Luna es interesantísima desde el punto de vista científico, tecnológico, astronómico, astrobiológico. El año pasado conmemoramos el 50 aniversario de la llegada a la Luna. A la Luna se ha llegado no una vez, sino 6. El Apolo 11 fue la primera misión que llegó exitosamente con una misión tripulada a la Luna en el año 69. De la Luna se han extraído pues, cerca de 400 kilos de rocas
con distinta composición que nos permiten comprender o conocer con mayor precisión cómo ha sido la evolución geológica de nuestro satélite. Aquí tenemos algunas imágenes de las cajas donde se traían algunas de estas muestras lunares. Bueno, pues si hay geólogos en la audiencia, podrán ver que son muy parecidas a las rocas terrestres, ¿no? O a las rocas volcánicas terrestres, ¿no? Aquí tenemos esférulas de impacto, tenemos brechas de impacto, tenemos anortositas, brechas feldespáticas, los basaltos, que son típicos sobre todo de las zonas de los mares. Estas son muestras del Apolo 11. Bien, pues gracias a las muestras que trajeron en las misiones Apolo, se pudieron reconocer, por ejemplo, se pudo reconocer la existencia de meteoritos lunares, de lunaitas, comparando esos meteoritos que en principio se habían clasificado solamente como acondritas, meteoritos diferenciados, que se habían diferenciado en grandes objetos, pero comparando la composición de esos meteoritos con la composición de las rocas lunares, se puede identificar que algunos meteoritos lunares posteriormente, ¿no? Igual ha ocurrido en Marte, no porque se haya traído muestras de Marte, que de Marte todavía no se ha traído ninguna muestra, pero sí hay rovers y landers que nos permiten conocer la composición de Marte y aventurar científicamente con métodos muy rigurosos, sobre todo isotópicos, saber qué meteoritos son marcianos. ¿Qué elementos, cuál es la composición del regolito lunar? Bueno, aquí tenemos una concentración estimada de elementos en las tierras altas lunares. En la Luna existe lo que se denominan las tierras altas, o las zonas elevadas, los terrae, y las tierras bajas, que son las zonas oscuras, las zonas de bajo albedo que vemos, que son los denominados los mares lunares, ¿no? La Luna tuvo mares de lava, ¿no?, al principio. Y esos mares lunares son sobre todo mares basálticos, que son interesantísimos. Y aquí tenemos la distribución de hidrógeno, de titanio, de magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro, aluminio, silicio, oxígeno, todos ellos elementos importantísimos de habitabilidad para las futuras misiones. En esta otra imagen vemos a un astronauta, al astronauta Harrison Smith, que fue geólogo. Hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido un geólogo, Harrison Smith, con el martillo, muestreando algunas rocas. Y uno de los descubrimientos que hizo Harrison Smith fue el de los suelos anaranjados lunares. En la Luna, él identificó esta característica de estos suelos anaranjados, y que luego se han estudiado pues, en mayor profundidad, y se ha visto además que son importantísimos desde el punto de vista de la futura habitabilidad humana. Los suelos son anaranjados porque están constituidos por un mineral que se denomina ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio, aparte de las esférulas y las esferas vítreas. Pues esta ilmenita es la que da esa coloración junto con las esférulas anaranjada a los suelos, al regolito lunar, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que precisamente esta ilmenita son zonas, como se observa en esta cartografía que ya existe sobre los recursos de nuestro satélite, donde pues vemos que en las zonas sobre todo de los mares, en las zonas de bajo albedo, en las cuencas de impacto, donde están los basaltos, estos basaltos son ricos en hierro y titanio, y aquí tenemos el mapa de la sonda Clementine del hierro, marcándonos dónde se encuentran pues estos recursos de hierro en la Luna, y también estos recursos de hierro coinciden con los recursos de titanio, precisamente debido a esa correlación que existe entre el hierro y el titanio en la estructura de la ilmenita, de este óxido. La ilmenita también es muy importante porque es un óxido, y el oxígeno en sí mismo es un recurso. De hecho, el agua en la Luna es un recurso natural, bueno, en la Tierra también, pero en la Luna por supuesto. Bien, aquí tenemos un mapa, yo creo que casi de lo más detallado que se había realizado hasta hace muy poco tiempo, que ha habido unos estudios muy interesantes sobre la distribución de agua en la Luna. El Moon Mineralogy Mapper había estimado que la abundancia de agua superficial puede variar aproximadamente en 200 partes por millón. En la Luna existen, por así decirlo, 3 tipos de agua. Un agua intraformacional, que forma parte de las rocas y de los minerales, sería un agua primigenia, un agua muy antigua. Por supuesto, en la Luna no existen lagos, ni charcas, ni nada por el estilo. La composición en cuanto a contenido de agua en la Luna es muy escaso, pero sí es interesante saber cuánta agua hay, porque este agua en forma de hielo va a ser un recurso interesantísimo, ¿no? Existe un segundo tipo de agua, de hielo en la Luna, que es el que dejan en las trampas frías los cometas. Los cometas, al pasar, al circunvalar la Luna,
resulta que parte del hielo cometario queda atrapado en algunas zonas oscuras de los cráteres, es decir, tendríamos un hielo que está en la Luna, pero que es un hielo alóctono, y recientemente pues parece que se ha descubierto un nuevo proceso de formación actual de hielo en la Luna. Serían micropartículas o nanopartículas de hielo, pero que podrían producirse, y esto se ha estudiado científicamente en laboratorio, que es plausible desde el punto de vista científico, por la interacción del viento solar, que es un viento sobre todo protónico, rico en hidrógeno, con el oxígeno de los óxidos y de los silicatos lunares. Esta interacción del hidrógeno con el oxígeno del suelo, del regolito lunar, estaría generando H2O, estaría generando micropartículas de agua. Al menos ese es el modelo que se ha propuesto para explicar lo que existe desde esa perspectiva, ¿no? Bien, este es un descubrimiento muy reciente, estamos hablando del 26 de octubre, de hace apenas unas semanas, que yo lo traigo porque creo que es importante, y es que no se esperaba, pero se ha detectado desde el Observatorio Sofía, pues se ha detectado agua molecular incluso en las zonas iluminadas, ¿no?, de nuestro satélite, donde aparentemente no debería existir, ¿no? Y tal vez esto todavía no es seguro, cuál es el proceso por el cual existe agua en estas zonas, pero tal vez este proceso que he comentado de interacción entre el viento solar y los óxidos y los silicatos lunares podría explicar la existencia continuada de estas moléculas de agua en la Luna. En la Luna, aparte de estos recursos, también hay otros recursos importantes para la habitabilidad, para la futura habitabilidad, ¿no? Y aquí vemos el descubrimiento también reciente de posibles cuevas lunares, ¿no? O al menos de cráteres de colapso que tienen una cierta profundidad, ¿no? Bien, esto es interesantísimo, ¿no? Se está viendo que en la Luna, también en Marte, hay tubos de lava. Estos lava tubes pues podrían ser interesantísimos pues, para ayudarnos, por ejemplo, a protegernos de la radiación cósmica, ¿no? Y bueno, pues el estudio de estas cuevas lunares es paradójico pensar, me gusta comentar esta posibilidad, que al igual que nuestros antepasados cavernícolas se protegían en las cuevas y en las cavernas de las condiciones hostiles del entorno, pues tal vez estas cuevas también en el futuro puedan servir como protección, como un hábitat, al menos parcialmente, porque se está estimando la utilización de estos tubos de lava parcialmente como posibles hábitats en algunos estudios. Podría haber en el futuro tal vez cavernícolas lunares o planetarios, ¿no? De alguna manera los futuros astronautas también podrían utilizar estas cuevas para protegerse de las condiciones hostiles del entorno. En este sentido, pues estamos también desarrollando algunos estudios en Canarias, en España, concretamente en Lanzarote. Aquí tenemos un ejemplo de un tubo de lava con jameos, que son colapsos del techo del tubo de lava, en la Luna y en Lanzarote, ¿no? en el volcán en el volcán que se encuentra en la zona noreste de la isla, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de zonas que se han seleccionado en la Luna donde todo parece indicar que es la más interesante desde el punto de vista de la habitabilidad. Estaríamos hablando del cráter Shackleton en el polo sur de la Luna, porque convergen distintos aspectos, la iluminación, la existencia de hielo, los recursos. Esta sería la zona del polo sur donde se encontraría el cráter Shackleton. Para que se hagan una idea del tamaño, de las dimensiones del cráter, aquí lo tenemos comparado, el cráter Shackleton, con el Gran Cañón del Colorado, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas estructuras geológicas impactogénicas, en este caso, enormes, ¿no? La Luna, como comentaba al principio, tiene que ser un objetivo, y así lo será, y así me gusta a mí que sea también, un objetivo de toda la humanidad, no de una agencia concreta. Yo creo que se va a tender a la colaboración más que a competir entre unos y otros, y este gateway de configuración lunar pues ya nos indica esta colaboración que existe entre la NASA, la JAXA, Japón, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, agencias privadas. Y por eso yo pienso que esta exploración espacial va a ser muy interesante también, porque va a fomentar la cooperación y la colaboración entre toda la humanidad, ¿no? Bien, aquí tenemos la imagen del tuit del director general de NASA, donde, bueno, pues aquí me gusta comentar que nos encontramos en un momento crucial en la exploración espacial, estamos a punto de dar ese salto, y por eso las geociencias planetarias
de las que se nutre de manera importante la astrobiología están siendo importantes, ¿no? Ahora mismo cuando salimos a la Luna, a Marte o a Titán o a un cometa o a Plutón, pues estamos viendo que la geología es fundamental. Lo que hay son minerales, rocas, afloramientos, y nosotros desde el punto de vista geológico podemos identificar, estudiando esas rocas, esos minerales, cuáles eran las condiciones en las que se formaron y cómo evolucionaron, ¿no? Bien, esta es la imagen del Moon Village, que es una imagen donde se ha propuesto que cómo podría ser ese futuro hábitat en el polo sur de la Luna, ¿no? Finalmente, ya para terminar, terminamos con Marte. En las misiones planetarias, sobre todo las misiones a Marte, nos están diciendo que la geología planetaria está siendo fundamental, por eso que comentaba, sobre todo en Marte, que ha sufrido una evolución geológica interesantísima, con un cambio climático tremendo del que nosotros también podemos aprender a nuestro propio planeta. Aquí en esta hoja de ruta de NASA en cuanto a las misiones a Marte en esta década, como vemos, pues tenemos en primer lugar en este diagrama de flecha temporal el estudio de los ambientes habitables. Un segundo paso sería la búsqueda de signos de vida, de biofirmas, y en el futuro, este futuro estaría marcado, yo creo que estaría mucho más marcado por la exploración humana, ¿no? Bien, el conocimiento que tenemos nosotros de Marte, al que todavía no hemos llegado, pero yo espero que dentro de unos años podamos hacerlo. Yo, si el cuerpo lo permite, espero poder verlo también, igual que vi la llegada a la Luna. Tenemos un buen conocimiento gracias a las ondas. Aquí he traído algunas de ellas nada más, a las Viking en los años 70, los pequeños coches, los pequeños rovers, el pequeño Pathfinder, el Sojourner en el año 96, los rovers gemelos de los MER, los Mars Exploration Rover, Spirit y Opportunity, que fueron a dos zonas geológicamente diferentes, a un cráter de impacto y a una zona hidrotermal. El Spirit fue al cráter Gusev y el Opportunity fue a la zona de Meridiana y Planum. El lander Phoenix, los lander no tienen patas, no tienen ruedas, tienen patas nada más, que estuvo en el polo sur en el polo norte de Marte en el 2007, y finalmente el MSL, el Curiosity, del que formó parte desde el año 2004, cuando estaba en el Centro de Astrobiología, y ahora pues tengo el honor de formar parte no solamente del Curiosity, sino también del Perseverance, de la misión Mars 2020 y de la misión europea ExoMars, ¿no? Es decir, que yo creo que poco a poco vamos desentrañando las características de Marte, ¿no? Bien, en cuanto a Marte, podemos obtener información a partir de 4 vías, a partir de los meteoritos de Marte, como comentaba al principio, a partir de las misiones a Marte, a partir de las cámaras planetarias, son cámaras estas del Centro de Astrobiología, donde nosotros podemos realizar simulaciones, podemos emular los procesos que ocurren en Marte o en otros objetos, en otros cuerpos planetarios, y también uno de los pilares interesantísimos que está siendo fundamental y que para nosotros los geólogos está siendo muy interesante son los análogos de Marte, ¿no? Las preguntas que podríamos preguntar en cuanto a Marte y a su habitabilidad es si fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica. Esto es clave para la geodiversidad. Se está viendo que esta geodiversidad, bueno, sabemos aquí en la Tierra que la biodiversidad está intrínsecamente relacionada con la geodiversidad, es decir, en una zona donde no existe geodiversidad, tampoco existe biodiversidad importante. Y por eso es fundamental saber que el planeta esté activo, que tenga vitalidad geológica, para comprender que esta geodiversidad, esta vitalidad geológica va a ser fundamental para que el planeta pueda haber tenido las condiciones de generación, modificación y destrucción de ambientes donde la vida puede haber podido emerger y evolucionar. Otra pregunta puede ser si hubo agua líquida en el pasado del planeta, si Marte está activo en la actualidad o si existe actualmente agua activa en Marte, ¿no? Bien, otras preguntas interesantes desde el punto de vista de la habitabilidad y otras cuestiones importantes es saber que en Marte, al igual que en la Tierra, no todo el agua que hay en Marte es igual, no todo el agua que existe en Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. Sabemos que aquí en la Tierra el agua tiene distintas características hidroquímicas e isotópicas dependiendo de los ambientes donde se encuentra y de los procesos que ha sufrido, ¿no? De las modificaciones y transformaciones. Y es por eso que es importante entender que el agua que encontremos en Marte también va a representar distintos procesos y distintos ambientes, sobre todo
cuando Marte estuvo activo, ¿no? Que siendo conservadores estamos hablando de los primeros 1000 millones de años de la evolución de Marte. Obviamente no todo el agua de Marte es de la misma edad y es fundamental saber si actualmente el agua en Marte forma parte de un proceso dinámico, es decir, no estaríamos hablando solamente de esa dinámica vertical de absorción de la atmósfera y el regolito, sino realmente si podría haber no un ciclo hidrológico como en la Tierra, pero tal vez algo residual que pudiera existir en Marte. Sería muy interesante desde el punto de vista astrobiológico. Este es Marte tal y como lo conocemos en la actualidad, con dos polos helados, el polo norte y el polo sur, donde hay hielo de agua y hielo de CO2, de dióxido de carbono, que están cartografiados. Marte es básicamente un gigantesco planeta volcánico, bueno, gigantesco, su tamaño está entre la Luna y la Tierra aproximadamente, pero sí tuvo volcanes gigantescos, como este que vemos aquí, el Monte Olimpo, o la zona de Tarsis o estructuras tectónicas tremendas. Esto nos indica que Marte tuvo vitalidad geológica, tuvo energía y tuvo una geología activa que, como veremos, es importante esta geología activa para la habitabilidad. Todos los modelos nos indican que Marte tuvo agua líquida en el pasado, tuvo un ciclo hidrológico similar en cierto modo al de la Tierra, con lagos, ríos, mares y océanos. Se ha propuesto incluso que pudo tener un gigantesco océano y como estamos viendo, igual que aquí en la Tierra existe ese Earth System, ese sistema donde todo está interconectado, la litosfera está conectada con la hidrosfera, con la biosfera y con la atmósfera, pues en Marte también lo estuvo. Y es fundamental conocer cómo fue la evolución geológica de Marte, porque asociada a esta evolución geológica y volcánica de Marte, también tenemos una serie de efectos, de consecuencias que influyen en las condiciones de habitabilidad superficial, en las condiciones atmosféricas. He traído esta imagen del volcán Calbuco de Chile del año 2015, donde se ve perfectamente esta espectacular pluma volcánica que está constituida fundamentalmente por vapor de agua, que es el gas volcánico más común, que constituye el 70% de las emisiones. También hay CO2, que constituyen entre el 10 y el 40%. Bueno, pues si Marte tuvo actividad volcánica, como sabemos, a partir de esos gigantescos volcanes que tuvo, pues las condiciones atmosféricas de Marte tuvieron que ser diferentes en el Marte primitivo, en el Marte primigenio, con respecto a lo que vemos ahora en el Marte residual, en el Marte casi muerto, no voy a decir muerto por lo que veremos posteriormente, ¿no? Donde tenemos solo procesos residuales, ¿no? Aquí he superpuesto, para que tengan ustedes una idea, lo que es el Monte Olimpo con la península ibérica. El tamaño es realmente ciclópeo, es espectacular, es un volcán de cerca de 25 kilómetros de alto y unos 500 kilómetros de caldera. Y bueno, pues nos tenemos que imaginar al Monte Olimpo y a los otros volcanes emitiendo ingentes cantidades de gases, de volátiles a la atmósfera, aportando una atmósfera mucho más densa, con unas condiciones totalmente diferentes a la atmósfera actual, que es una atmósfera mucho más residual. En cuanto a la geología, ya poco a poco vamos reconstruyendo el puzzle de la geología marciana. Y si profundizamos en esta geología, veremos, como vemos aquí, que el mapa geológico de Marte está empezando a ser cada vez más complejo. Existe una gran geodiversidad, sobre todo en el hemisferio sur, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista de la habitabilidad. Bien, la información que tenemos en cuanto a misiones en Marte, ahora mismo tenemos al rover Curiosity, que está funcionando ya desde hace unos años. Para los que no conozcan cómo es este rover, bueno, el lanzamiento y el aterrizaje o el amortizaje fue realmente un desafío, un reto de ingeniería, porque no es para nada un pequeño coche, es un ingenio de 3 metros de alto, con el mástil levantado, de cerca de 1 tonelada de peso. Aquí se ve una persona de escala y transporta 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados. Es decir, que el rover, uno de ellos es español, la estación REMS, ¿no? de la que nos hablarán probablemente más adelante, ¿no? Entonces, este rover está continuamente emitiendo información y ya en el cráter Gale, que es el cráter donde aterrizó, que es un gigantesco cráter de impacto también, pues nos está ofreciendo una información interesantísima sobre Marte. Aquí he traído una imagen. El rover está equipado no con un taladro importante, como se planea que lleve ExoMars. ExoMars se planea que lleve un taladro que pueda profundizar hasta 2 metros, lo cual es importantísimo desde el punto de vista de la posible existencia de
de microorganismos, ¿no?, en caso de que pudieran existir, porque las condiciones en la superficie de Marte son muy hostiles. La presión atmosférica es muy baja, está entre los 5 y 11 milibares, la temperatura es muy baja también, el viento es tremendo, hay una radiación ultravioleta también importante, entre 200 y 400 nanómetros, que destruye los compuestos orgánicos. Es decir, se puede casi asegurar que en la superficie de Marte es muy difícil o prácticamente imposible que exista nada vivo, ¿no? Pero no sabemos por debajo de la superficie. Es decir, por una parte, la astrobiología de Marte tenemos que pensar, porque además desde el punto de vista geológico nosotros podemos pensar en esas analogías con el pasado de Marte, cuando Marte estaba activo, pensar en esos ambientes como eran y qué tipo de microorganismos podrían existir en esos diferentes ambientes marcianos, lacustres, fluviales, oceánicos, hidrotermales, volcánicos, y también en la posible existencia, tal vez, que no se descarta, aunque todavía no lo sabemos, de que pudiera haber microorganismos por debajo de la superficie. Esto es totalmente especulativo, pero no es descartable. Sabemos que bajo condiciones muy parecidas en la Tierra existen microorganismos que son capaces de sobrevivir. Y también hemos hecho ensayos en las cámaras de simulación planetaria y hemos visto que con tan solo 300 micras de basalto ya se produce ese shielding, ¿no?, ese proceso de escudo frente a la radiación ultravioleta, ¿no? Es decir, que ya no llegaría nada por debajo de 1 milímetro o 2 milímetros de basalto, que es el material fundamental en Marte. Una colonia bacteriana, por ejemplo, que pudiera estar viviendo a 50 centímetros del suelo, pues estaría protegida de esa radiación. Estos son pequeños orificios, pequeños taladros que están hechos con un instrumento del rover Curiosity, que es el RAT, el Rover Abrasion Tool, pero ya digo que se espera que ExoMars pueda hacer unos taladros mucho más profundos. Bien, ya terminando, es decir que en Marte tenemos unos geomarcadores de habitabilidad importantísimos, no de vida, porque no es lo mismo habitabilidad que vida. Aquí hay también todo un contexto y un debate importantísimo en el que no podemos entrar, pero pues el agua no es un biomarcador, el agua es un marcador de habitabilidad, pero no se debe utilizar realmente el término biomarcador, siendo especialmente rigurosos, sobre todo para no inducir a confusión, ¿no?, porque muchas de las confusiones que vienen cuando se utiliza el término biomarcador o biofirma es porque introducimos el prefijo bio, ¿no?, que está relacionado con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que habría que seguir las recomendaciones de Simoneit, que fue realmente el padre del término biomarcador, que siempre ha indicado que no se debe hablar de biomarcadores a no ser que estén clara e inequívocamente relacionados con la vida, ¿no? Es decir, si hay algún compuesto que tiene un origen abiótico, no podría utilizarse el término biomarcador para referirse a él. Se podría utilizar el de geomarcador o el de posible biomarcador, pero desde luego no el de biomarcador per se, ¿no? Aquí tenemos un mapping, una cartografía bastante buena de todos los minerales, sitios con minerales relacionados con el agua en Marte. Bueno, pues esto es importante. Si los minerales están relacionados con el agua y tienen agua en su fórmula estequiométrica o grupos hidroxilo, es que en esos lugares había agua, ¿no? Desde el punto de vista geológico también podemos identificar que el agua desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquí tenemos un conglomerado realizando estas analogías, un conglomerado en Marte y un conglomerado en la Tierra. Para que se forme un conglomerado, que es un depósito terrígeno de grano grueso, como llamamos los geólogos, necesitamos que haya existido un flujo importante de agua que haya arrancado ese material, lo haya transportado y lo haya depositado formando este conglomerado, ¿no?, al igual que en la Tierra. Bien, esto sería un indicador de que en esta zona ha habido agua. Aquí tendríamos otro indicador diferente, he traído algunos ejemplos. Aquí tenemos una fractura en este material volcánico y esta fractura, esta pequeña vena, este filoncillo, por él habría discurrido el agua y se habría formado un filón, una pequeña vena que, bueno, ya hemos visto en Marte que existen pequeños filones de carbonatos y de sulfatos. Es decir, que estas zonas serían pequeñas zonas importantes desde el punto de vista de la habitabilidad, porque por ellas ha discurrido, ha circulado, ha percolado el agua y ha dejado precipitada la carga mineral que lleva. Bien, en cuanto al hielo en Marte, contestando también a esas preguntas, aquí tenemos la imagen del lander Phoenix en el Polo Norte, que aterrizó y pudo escarbar ligeramente unos centímetros y encontró este hielo en Marte. Lo analizó, además es hielo de agua, es decir, que existe hielo que está confirmado por debajo de la superficie de Marte.
En cuanto a la actividad geológica o la vitalidad geológica marciana, voy un poquito más deprisa ya porque no me queda mucho tiempo. Hay que citar al módulo InSight, que aterrizó en Marte en noviembre de 2018. Es un módulo básicamente geodésico y geofísico. InSight es el acrónimo de Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Y bueno, la información que nos está proporcionando InSight pues también ha sido sorprendente, y es que Marte realmente no está muerto desde el punto de vista geológico. Marte está geológicamente activo. Esto ha sido una sorpresa. Existe una actividad residual, como se puede decir, el que tuvo o retuvo de alguna manera. Y bueno, pues InSight ha conseguido identificar en solamente 10 meses 174 terremotos. Es decir, que existe una cierta actividad geológica en Marte, lo cual nos hace ser también optimistas desde el punto de vista de la astrobiología por esa colaboración que existe entre la vitalidad geológica y la posible existencia de vida, ¿no? Bien, el bienio 2020-2021 podría denominarse como el bienio prodigioso de la exploración de Marte. Iba a haber 4 misiones que se iban a dirigir hacia el planeta rojo. Realmente son 3, porque se ha retrasado la misión europea, pero tenemos la misión china, la misión de la NASA del Mars 2020 y también la misión Hope de Emiratos Árabes Unidos, que llegarán pues a primeros del 2021 a Marte. Aquí he traído algunas imágenes de la misión ExoMars, de la ESA, que es en colaboración con Roscosmos. El rover se llama Rosalind Franklin, bueno, pues en honor de la científica, eminente científica. Y este es el NASA Mars 2020, el Perseverance, el Perseverancia, que además va equipado con un pequeño dron, con un pequeño helicóptero por primera vez, que va a volar, va a ayudar a este rover geólogo como técnico de campo, ¿no? Bien, finalmente, ya para terminar, los análogos terrestres. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas zonas del mundo, pues en Islandia, en Costa Rica, en la Antártida, en Ecuador, en Mauritania, pero en España pues disponemos, está reconocido internacionalmente como una zona con importantes análogos, como pueden ser pues los Monegros, Río Tinto, el Golfo de Cádiz, el Jaroso, la zona mundial de la Jarosita, donde se descubrió por primera vez Campos de Calatrava, en el centro de la península ibérica, o las Islas Canarias, donde estamos trabajando ahora, ¿no? No es casual que ahora mismo España sea el país con mayor reservas de la biosfera del mundo, que nos habla de la biodiversidad, y el segundo país del mundo en número de geoparques de la UNESCO, ¿no? Es decir, que esto nos habla de esa correlación entre biodiversidad y geodiversidad. Bien, decir que todos estos aspectos tienen que llevar, a mí además es un tema que me gusta y que intentamos potenciarlo, tiene que llevar una aproximación ética a todos los estudios geológicos y astrobiológicos de la Luna y de Marte, también de los asteroides, sobre todo para no cometer los errores del pasado. Tenemos una asociación internacional de geoética, de la que soy presidente también, que aglutina cerca de 50 países. Ya voy a dejar de serlo porque llevo ya casi 8 años y ahora pues otra persona tiene que tomar el relevo, pero desde esta asociación, desde la IAGET, pues hemos abordado la creación de un grupo de astrobioética importante, donde otro colega también importantísimo en el ámbito de los congresos, como es el doctor Octavio Chon, que es filósofo, pues es bueno, está jugando un papel fundamental en el ámbito de la astrobioética, ¿no? Bien, para terminar, decir que actualmente estamos trabajando en Lanzarote. Lanzarote es un lugar extraordinario. Esto es desde el mirador del Parque Nacional de Timanfaya, uno de los parques más impresionantes del mundo. Mañana tengo que salir hacia Lanzarote porque organizamos unas jornadas patrocinadas por la Academia de Ciencias, de Ingenierías y de Humanidades de Lanzarote, de la que soy miembro, y vamos a organizar unas jornadas de biogeociencias y espacio allí, ¿no? Lanzarote además ha tenido la suerte de que, bueno, pues además de que llevamos estudiando, investigando su importancia como análogo lunar y análogo planetario, la Agencia Espacial Europea decidió que fuera una de las zonas donde se desarrollara un programa educativo de altísimo nivel, un programa de instrucción de astronautas, ¿no?, llamado Pangea, un programa donde, bueno, es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Este programa está dirigido por Francesco Sauro y Loredana Besone. El profesor Charles Coquel también
es instructor y ha participado como instructor de astronautas en Lanzarote. Y bueno, pues yo he tenido el honor, a mí me cupo el honor de ser el instructor de astronautas en Lanzarote. En la primera edición tuvimos a 3 astronautas, a Luca Parmitano, a Matías Maurer y a Pedro Duque, al señor Pedro Duque, antes de que fuera el actual ministro de España de Ciencia, ¿no? Y realmente ha sido yo creo que ha sido una experiencia muy interesante como científico, como instructor, porque, bueno, pues por supuesto, nosotros hemos aprendido también de los astronautas, ¿no? Una de las zonas en las que estamos trabajando, como comentaba en Lanzarote, son los tubos de lava. Aquí tenemos, esta es una de las zonas donde en el IGEO tenemos un laboratorio. El laboratorio de geociencia de Lanzarote lo tenemos como laboratorio subterráneo en varias zonas de la isla. Y aquí tenemos, para que se vea como ejemplo, pues al astronauta Samantha Cristoforetti dentro de un tubo de lava, con un miembro del equipo de instrucción, y en otra zona de la isla, en el parque de Timanfaya, también en una zona subterránea, el astronauta alemán Matías Maurer, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos viendo cómo se transmite la información que vamos obteniendo de un sitio a otro. Y nada más, por mi parte, esto es de la imagen de la primera edición del programa. Simplemente decir que estamos viviendo el siglo prodigioso de la exploración planetaria, que la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos científicos y tecnológicos, que somos una generación pionera que está sentando estas bases para exploraciones e investigaciones futuras y que por ello tenemos una gran responsabilidad, sobre todo una responsabilidad ética. Y lo que espero que haya quedado clara es que todo esto que hacemos también redunda en beneficio nuestro, en beneficio de nuestro propio planeta, ¿no? En lo que a nosotros nos concierne como especie, protejamos y conservemos nuestro planeta porque es nuestra casa. Actuemos responsablemente, está en juego la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra y nuestro futuro. La exploración del espacio es una fuente de progreso que contribuye al hallazgo de nuevos recursos, a nuestra habitabilidad y también a la sostenibilidad de nuestro propio planeta, de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Jesús, muchas gracias a ti por tan excelente contenido. Como siempre, el agradecimiento desde Colombia para toda la comunidad científica internacional. Las preguntas, como siempre en este tipo de temas, están a la orden del día. Voy a dar paso a 2 preguntas. He procurado seleccionarlas. De antemano pido disculpas a los participantes, las que queden pendientes. Pueden atenderlas y pueden dirigirlas al doctor Jesús Martínez Frías en sus redes sociales, que es una persona muy activa, y doy paso a las siguientes. ¿Existe la posibilidad de tener geomarcadores que cumplan con esa función de indicar la potencialidad vía de encontrar vida? No necesariamente siempre tiene que ser a través de elementos biológicos. ¿Existe alguna vía geológica que nos indique la existencia de vida en algún planeta o luna? Bueno, es una pregunta muy interesante porque podríamos hablar de geomarcadores a distintas escalas. Por ejemplo, la tectónica de placas se ha propuesto como un posible geomarcador a escala planetaria o lunar. Es decir, en un planeta inerte, en un objeto inerte, es muy difícil que sin que exista energía, sin que exista dinámica, se generen ambientes diversos donde la vida pueda emerger y evolucionar. Podría darse el caso, no lo sabemos, pero si tomamos como ejemplo el modelo de la Tierra, esta tectónica de placas sería una especie de gigantesco catalizador que está continuamente modificando todo nuestro entorno superficial y está destruyendo, modificando y generando ambientes de habitabilidad diferentes para distintos tipos de vida, ¿no? Porque la vida existen millones y millones de especies, ¿no? Y la vida no es solamente nosotros, como tú bien sabes, ¿no? Están los extremófilos que nos están enseñando pues, que la vida es muchísimo más robusta y que puede colonizar ambientes insospechados, ¿no? Por eso yo creo que si se pudiera hablar de algún geomarcador a gran escala, la existencia de vitalidad geológica o la tectónica de placas o la dinámica global del planeta podría ser un gran geomarcador. A escala inferior, yo creo que ya serían geomarcadores de habitabilidad, pero no de vida. Es decir, el agua
sería un geomarcador de una zona de habitabilidad. Si hay compuestos orgánicos, pues existen posibilidades de que esos compuestos orgánicos hayan generado otros compuestos más complejos. Pero, por ejemplo, los meteoritos, hay meteoritos que tienen aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares, ¿no? Y eso no significa que haya existido o que tengan vida. Son compuestos orgánicos previos a la posterior evolución para generar a partir de ellos la vida, ¿no? Por eso yo creo que a gran escala la tectónica de placas podría ser un geomarcador al menos de habitabilidad y tal vez de vida. Y luego a pequeña escala, pues los minerales, la existencia de agua, los compuestos orgánicos, podrían ser geomarcadores de habitabilidad, pero no de vida. Gracias, Jesús. Última pregunta. ¿Qué otros lugares de la Tierra pueden ser análogos a Marte, a la Luna o a cualquier otro cuerpo celeste, similares a los que mencionabas como Lanzarote? Bueno, pues, hombre, tengo que decir que en Colombia estamos estudiando las posibilidades extraordinarias, si tú me lo permites, Jorge, del Nevado, ¿no? Yo creo que el geoparque del Nevado, esa zona volcánica, es interesantísima desde el ámbito astrobiológico, geológico, geoquímico, biogeoquímico, es decir, ofrece muchísimas posibilidades. De todas formas, conviene saber que no existe un análogo perfecto, es decir, no hay ninguna zona de la Tierra que sea exactamente como la Luna o como Marte. Lo que sí podemos hacer es establecer unos parámetros en los que estas zonas nos permiten profundizar en los materiales y en los procesos, incluyendo los biológicos que han ocurrido en otras lunas, en otros planetas, procesos bioquímicos, procesos climáticos, procesos mineralógicos, procesos volcánicos, estudiando esos procesos aquí en la Tierra. Y lo bueno, la ventaja que tienen estas zonas es que nos permiten trabajar en ellas como si fueran laboratorios naturales. En Lanzarote, por ejemplo, el hecho de que sea reserva de la biosfera y geoparque de la UNESCO es tan importante como sus características científicas. Es una zona que está muy bien preservada, muy bien conservada y por eso se puede utilizar como laboratorio natural. No está muy antropizada. Entonces, esto es muy importante, que una zona no esté demasiado antropizada, que pueda utilizarse como laboratorio natural y que pueda utilizarse como análogo. No tiene por qué ser de un análogo temporal actual, es decir, nosotros podemos trabajar en Marte teniendo en cuenta esa analogía temporal, no solo espacial. Con respecto al Marte, de como cuando estaba funcionando, por ejemplo, el Monte Olimpo, pues tenemos unos volcanes en escudo muy interesantes en Lanzarote, ¿no? En la zona de Famara. Podríamos estudiar cómo son esas zonas volcánicas en Famara para intentar comprender las zonas de volcanes en escudo que tenemos en Marte, ¿no? Es decir, que realmente los análogos son como pequeñas piezas de un puzzle, solamente tenemos una pequeña fracción de análogos. Yo creo que van a seguir descubriéndose e identificándose análogos a lo largo de todo el planeta, según vayamos además avanzando y progresando sobre el conocimiento de otros planetas. Yo creo que es algo que se va retroalimentando, ¿no? Es decir, incluso ahora hay zonas en los geoparques, como el del geoparque de Lanzarote, que son precisamente importantes por su relación con el espacio. Es decir, que precisamente lo que estamos descubriendo en el espacio hace interesante ese geoparque. Entonces, es una especie de retroalimentación en los que desde la Tierra vamos al espacio y también el espacio nos ayuda a volver a la Tierra y a reconocer las cosas que son importantes. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Y esperamos en un futuro no muy lejano puedas estar nuevamente aquí en Colombia compartiendo ese conocimiento y experiencia que has generado en Lanzarote, en el Parque Natural de los Nevados de Colombia. De mi parte, nuevamente de la producción y la organización del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología, te doy las gracias, Jesús. Nuevamente, un abrazo desde Colombia. Doy paso a Máster Central. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Un saludo para todos. Jesús Martínez. Agradecemos indiscutiblemente la participación del doctor Jesús Martínez en esta
conferencia inaugural del quinto Congreso Internacional de Astrobiología Virtual. Queremos agradecer a las personas que están conectadas por las diferentes plataformas digitales en donde estamos haciendo esa transmisión. Primero que todo, quienes están a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad del Atlántico, quienes también están a través del Facebook de Educación Virtual. Los invitamos para que le den compartir al link de esta transmisión y pueda llegar a muchísimas más personas y podamos conocer todas esas preguntas que tenemos para responder durante cada una de las conferencias y durante estos 4 días. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de lo que tiene que ver con si estamos solos o no en este planeta? Lo vamos a conocer aquí a través del quinto Congreso Internacional de Astrobiología Virtual. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico, también a la Facultad de Educación, al Instituto de Astrobiología de Colombia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Grupo de Educación Ambiental, también a la Gobernación del Atlántico, al Grupo de Educación Virtual de la Universidad del Atlántico, también a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad por hacer posible esta transmisión de este quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Por supuesto, a los estudiantes que nos dicen que son bastantes los que están conectados a esta hora, los diferentes estudiantes de las diferentes facultades, tanto de educación como de ciencias básicas, también a los científicos que están conectados, los invitamos para que dejen sus comentarios, desde qué país, desde qué ciudad, desde qué institución nos escriben y allí nosotros poder tener todo un conglomerado de quienes nos están acompañando. Procedemos ahora con la siguiente conferencia magistral a cargo del doctor Shashkotkel de la Universidad de Edimburgo. Él es biólogo molecular de la Universidad de Oxford, es profesor de astrobiología en la Universidad de Edimburgo y director del Centro de Astrobiología del Reino Unido. Su interés académico abarca la vida en ambientes extremos, las interacciones de microbios con minerales y las implicaciones para los procesos del sistema terrestre y la habitabilidad de ambientes extraterrestres. ¿Será que hay vida en otros planetas? Eso lo podemos ver en la siguiente conferencia. Con ustedes, la conferencia magistral a cargo del doctor Charles Corkel. Hello, I cannot hear your Corkel, sound. director del Centro de Astrobiología del Reino Unido. Charles, good morning. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Hello. Okay. Can you share your screen, please? Yes, I share my screen. Okay. Okay, great. Let me 1 minute in the central master is the official presentation of your Okay. talk. Thank you. Welcome again. I'm so sorry we are very, very late. No, that's fine. No problem. You have a great opportunity to learn Spanish. Yes, no, it's good. Yes. Okay. Okay. We have a problem with the sound for the Facebook transmission, but the technical is working it that.
diapositiva, la estamos viendo aquí. Dr. Charles, Yes. we are ready. You can Excellent. start. Welcome again. Okay, do you want me to begin? Are we all ready? Yes, ready. Great. Hello, everyone. And thank you very much for inviting me to talk to the Institute. This is a fantastic conference, and I'm really honored to be asked to speak at this event. And what I'm going to do today is just talk about some recent work that was actually published yesterday about biomining. So this is really about the applications of microorganisms to extending the human presence in space. And I will also say something about biosignatures, how this work that I'm about to describe can be applied to the exploration and settlement of space. So this is very much about some recent work that we've done on the International Space Station. And I hope that for those of you who might be thinking about space experiments, this might also give you some ideas about how to implement space experiments, whether that's on the space station or other orbital platforms as well. So I'm going to play a video, and I hope that you can hear the sound. So let me know, folks, if you don't hear the sound, and I'll just stop the video and move on. The reason why I want to show you this is because it was made by NASA. It's a very simple video. It's about 2.5 minutes long, but it's a really beautiful summary of our experiment. And then it'll set the scene, if you like, for the discussion in the rest of my talk. So I think this is useful. So let me play this, and hopefully you can hear the sound. The International Space Station will soon host some of the smallest miners in the universe, microbes. Microbes growing on the surface of rocks can gradually break them down and extract useful minerals and metals. This is a process called biomining. As we explore space, we are seeking to use biomining to turn rock and regolith into soil for growing plants and food. But before we can use this technique in planetary settlements, we first need to test it in space. On the space station, bioreactors will be placed inside a centrifuge where microbes will grow on rocks in microgravity and simulated Martian gravity. Investigators will examine how 3 types of microbes behave within pieces of basalt and evaluate how well the different microbes extract elements from the rocks. The findings will be compared to ground-based results. We hope to gain insights into how microbes interact with rocks in microgravity and how we might use them in our exploration of deep space. Okay, so that's a very simple video, but actually it sums up everything I want to talk about in this particular presentation. And I just thought it was a nice summary. And I'm going to talk, so in that presentation, by the way, it said that this experiment will happen. This experiment has now happened. It happened last August, and I'm going to present the results in this talk. So just stepping back for a moment, one of the reasons why we're interested in looking at the interactions of microorganisms with minerals is because we can use them and apply this research in a wide variety of different applications in space. So here is a review paper actually now from 10 years ago, so it's rather old, summarizing this area of geomicrobiology, microbe-mineral interactions, and how we might apply it to space. And I've just copied this diagram because it's useful to explain what I want to talk about. So I've just spoken about biomining, the use of microbes to extract economically interesting elements from rocks. That's going to be the focus of the rest of my presentation. But I also want you to understand that the interactions with microbes and rocks are useful in a wide variety of other applications. For example, we might use microbes to break down planetary regolith and to introduce organic carbon to grow crops in soil, for example, in a greenhouse. We might use regolith in planetary environments as feedstock for life support systems. So instead of sending nutrients to other planetary bodies like the Moon and Mars to supply life support systems, maybe we could simply use the local rocks as a source of nutrients. But to do that, we have to understand how the microbes in a life support system will interact with rocks. We might use microbes, for example, in microbial fuel cells,
And then finally, of course, on the surface of Mars, we are interested in trying to understand whether microbes, if they ever existed on that planet, might have left signatures of their presence, biosignatures. And in order to understand whether microbes can alter rocks in such a way as to leave a signature of their presence, we need to understand how microbes interact with rocks in the first place. So from fundamental science, the search for life on Mars, through to practical applications, preparing for the human exploration and settlement of space, the interactions of microbes and minerals have an important role to play. This is the reason why we are interested in looking at microbes interacting with rocks. Now, you might think, why would anyone want to look at this in space? Well, why is this important? Why don't we just look at it in a laboratory on the Earth? Well, the reason is that we know that in space, different forms of gravity influence fluid. And as a result, that change in fluid behavior influences microbes. So for example, in microgravity, there is no sedimentation of cells because there's no gravity vector. There is no convection when you have a thermal gradient because the density differences between warm and cold fluids have no impact in microgravity. We think that prokaryotes, bacteria, cannot directly sense gravity. They're probably too small to do that. But gravity, microgravity, will influence the fluid behavior, as I've just explained, and that change in fluid behavior can change microbial behavior. For example, in microgravity, a microbe can just be sitting there, and if it's not sedimenting out, it will use up the nutrients around the cell, and the waste will start to collect around the cell. And as a consequence, microbes can become very stressed. This is just a nice paper by Kim et al. Looking at the formation of biofilms. And these are layers of microbes, and they showed that in microgravity, microbes formed strange column and canopy-shaped biofilms in space compared to normal gravity. So this is just an example of how gravity influenced the growth of microbes in these macroscopic biofilm structures. But it shows you that it's reasonable to propose the hypothesis that in changing microbial behavior, gravity would also change the way in which microbes interact with rocks. And hence was born the BioRock experiment. The science question was, how does gravity influence the way in which microbes interact with rocks? And the hypothesis that we were addressing, that I will explain the results to in a moment, was that gravity will change both the way in which the organisms interact with rocks and what they then do with these rocks. In other words, the effects on the bioleaching. So I wrote this proposal in 2008. It took 11 years to fly to the International Space Station. So this was a long time. And I'll explain later that there are now possibilities for doing experiments much more quickly. And that will be useful for any of you thinking about space experiments. So this is the BioRock experiment. It involved a large number of people. My group at the University of Edinburgh led this experiment and conceived it, but it was necessary to involve the European Space Agency to fly it to space. Kaiser Italia, who built the hardware that made the experiment possible. We had microbes provided by SCKCEN in Belgium and the German Space Agency DLR and collaborators in Aarhus University in Denmark. So this was a European experiment through ESA, European Space Agency, but involving a large number of groups across across Europe. So before we do this experiment to study this hypothesis, we need to build a miniature bioreactor. And we spent about 6 years designing this reactor. Now, this is more of a technical matter, not so much a scientific matter, but I thought I would explain it to you just because it's interesting. If you're thinking about planning your own space experiments, gives you some idea about the sort of apparatus that you might be able to fly to space station. So here is our biomining reactor, and it's the first prototype biomining reactor that was designed. On the left-hand side here, you can see the reactor, and it's got these two small culture chambers inside the reactor. And on the right-hand side, you can see how this works. We've got our basalt slides at the bottom of the chamber, and this yellow part here is the membrane. And you can see that it's fixed up against the basalt. And then that's the closed chamber. And then we inject medium. And when the medium is injected, the membrane flips open. You can see on the right-hand side here, and the whole chamber is filled with fluid. And on the left-hand side, you can see these two chambers filled with fluid. There's also a bubble of gas that comes from the plumbing inside the apparatus, which is unavoidable.
But this is the apparatus. The idea of this is that we fly the apparatus to the space station, and the microbes are on the basalt slide, but they are in a desiccated state, so they're inactive, and that stops the experiment from beginning too early. It arrives at the space station, we then activate it, and medium is injected, the microbes become active, they start to do their biomining, and then at the end of 3 weeks, we inject fixative. We have a fixative reservoir inside the chamber, and that is no-tox histo, and that essentially kills the microbes, stops the experiment, and prevents any further microbial growth. And then we fly these back to the Earth, and we are able to analyze the fluid for biomining. So this is our biomining reactor. What's exciting about this is we can now use this for future experiments, which is what we plan to do. I'll tell you about our next experiment at the end of this talk. We had 3 microorganisms, Sphingomonas desicabilis, Bacillus subtilis, and Cupriavidis metallidurans. We selected these microbes because they are known to come from natural rock environments. They're desiccation resistant. Remember, we need to desiccate them to send them into space. And they can all use this same medium. We were very keen on carrying out an experiment where we could make direct comparisons between different microorganisms. If you look in the literature for space microbiology, what you'll notice is that there are a very large number of experiments using different microbes and different experimental apparatus. And we were very keen to study the growth of different microbes in the same apparatus and the same experimental conditions. Indeed, this was quite apart from the biomining experiment, this was the first experiment to study 3 microorganisms in the same apparatus, in the same experimental conditions, giving us directly comparable data. And I'll show you some of that data in a moment. So these were the criteria for which we picked these organisms, and they are all heterotrophs. I'll come back to the way in which they biomine a little bit later. We use basalt, and basalt is a very common material on the Moon and Mars. Yesius explained this nicely in his talk. Here is a lump of basalt. There's nothing very special about this, just to show you that in our experiment, we've got 2 slices of basalt inside our culture chamber. And this is the composition of our basalt on the right-hand side. It actually comes from Iceland. And as I say, there's nothing special about this at all. It's got 47.5% silicate. It's got about 12% iron. It's a very standard basalt, and it represents generally the type of material you find across the whole of the surface of Mars and a lot of the regions of the Moon, such as the Mare regions of the Moon, where there's basalt. Of course, the exact composition depends on exactly where you are, but this is the general composition. So we're interested here in looking at the mining of elements out of common material on the Moon and Mars, and this is why we selected this particular type of rock. Now, again, just without going into too much detail, I don't want to bore you with lots of experimental detail, but it may be interesting to those of you who are thinking of doing space experiments, that one of the pieces of advice that I would give you if you're ever planning on doing a space experiment is to keep things as simple as possible. So in this experiment, we've got 3 microorganisms. We've also got a control. The control is simply the medium and rock without the microorganisms. We've got every single one of these conditions in triplicate, the minimum statistical replication. And we did the experiment in microgravity, simulated Martian gravity, and simulated Earth gravity. And this is our space 1G control, which allows us to compare our results to the experiments occurring on the ground, the terrestrial 1 gravity control. And if you do all of this, you end up with 48 bioreactors, 36 bioreactors in space. So this is a fairly comprehensive experiment. So even though we're only using 3 organisms and 3 gravity conditions, we end up with actually a very complicated experiment in space. The astronaut had to deal with 18 bioreactors, 2 culture chambers in each, 36 total experiments. So that's just a point about organizing a space experiment. Keep things as simple as you can. So here's just the scheme that I mentioned earlier. I'll just go through this quickly because I've sort of explained it. We've got our bioreactors with our microbes desiccated on basalt. We fly them to the International Space Station. We put them in cubic incubators. Come back to that in a moment. We add medium.
We also took pictures to verify that the medium had been injected and the basalt slides had survived launch into space. The experiment ran for 21 days in the active phase, and then we added fixative, took pictures, and then returned our samples to Earth to do the analysis of the results, which I'll come back to in a moment. So we flew our experiment on SpaceX Commercial Resupply Services 18 in August last year. This is nothing scientifically interesting, just some holiday snaps of our time in Kennedy. I only show you these because it's really exciting. After you've spent 9-10 years planning a biology experiment in space, and you finally go to Cape Canaveral to Kennedy Space Station and assemble your experiment ready for flight. This is tremendously exciting. And it's also very exciting to see your experiment finally being launched. So it was launched in a Dragon capsule on a Falcon 9 rocket, and we sat and watched on our computer screens the Dragon capsule arriving at the International Space Station with our microbes in there. And that's also really exciting, to watch a spacecraft arriving at a space station and knowing that your little microbes dried down are inside the capsule. Anyway, that's just to share with you a little bit of the excitement of doing space experiments. Here is Luca Parmitano, who's an Italian astronaut, putting our experiments into the cubic centrifuge. And you can see the biomining reactors here with the culture chambers. This is the cubic centrifuge. Luca Parmitano was assigned to our experiment. Just to say a little bit about the centrifuge, this is what it looks like from the top. You've got containers around the edges here that are the microgravity containers. And in the middle here, you've got a centrifuge. And you can program the cubic for different levels of gravity. So we used 2 cubics, one of which was programmed to Martian gravity, one of which was programmed to simulate Earth gravity, and our microgravity containers were on the outside of the cubic centrifuge. This is how we ran the experiment for 21 days. And so the experimental apparatus was, of course, designed to go inside the cubic centrifuge. And this is one of the reasons why it takes quite a long time to design this bioreactor, because it's not just a tiny little piece of apparatus that floats around in the space station. It has to fit into these pre-designed holes in the cubic centrifuge, and the electronics has to connect into the electronics of the International Space Station so that the medium can be injected and the fixative can be injected, and all of the temperature and gravity data can be collected from these pieces of apparatus. So it takes a while to design these pieces of apparatus to be able to fly in the cubic centrifuge. And then after 21 days, the experiments were stored for a while, and then they came back on the Commercial Resupply 18 Dragon capsule, which you can see in the ocean. Hopefully no ocean in your experiment, in our case not, and they were returned to us. And this is also very exciting. We drove down to the Long Beach Airport in Los Angeles to pick up our samples immediately after they had been returned to the port in the Dragon capsule. And we were able to collect our samples and then drive them up to the NASA Ames Research Center. And at the Ames Research Center, we were running a parallel experiment at the same time as the space experiment. So our 1G experiment was replicating the conditions on the International Space Station with respect to temperature and the time period after the hardware had been integrated, after the microbes had been put in the hardware. And then at the end of the experiment, we were able to process all of our samples, the space samples, as well as the samples from NASA Ames, and to analyze the experimental data. So what did we do afterwards? We did 2 things. First of all, we extracted the fluid from the chambers. There was 5 milliliters of fluid in each bioreactor. So here's our basalt slide. These are our microbes growing. We removed the fluid, and we're going to study the bioleaching, which I'm going to show you the data in a moment. And we study this by ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry, which essentially separates the elements based on their mass. It uses a magnet to separate the elements, and it allows us to quantify all of the elements in the fluid of the bioreactor and then compare the concentration of the elements to the concentrations in the control non-biological experiments. We also removed our piece of basalt and we studied the growth of the microbes through this piece of rock.
Now, I should say that in a commercial biomining reactor, you would crush up your rock because you want to maximize the surface area that your microbes have access to. In this experiment, we had a compromise because we were studying bioleaching, biomining, but we were also interested in studying biofilms. So we kept our basalt slice as a contiguous piece of rock. We did not crush it up. So there's just a compromise you need to be aware of. I'll say a little bit about the biofilm work, but we're actually working on that paper right now. So today I'm going to focus on the bioleaching results that we obtained from the BioRock experiment. So I'm going to talk to you about the success we demonstrated in biologically extracting rare earth elements. Now, these are elements that are used in a wide variety of high technology industries. If you've ever come across those very high powered magnets, those small magnets you can buy off Amazon, they have neodymium in. Other elements rather like cerium are used to produce glass and so on and so forth. And the reason for the widespread use of rare earth elements is primarily because of their electronic structures, their electron structures. As a consequence of the electron shells in these elements, they have fluorescent properties, they have some magnetic properties, and they also have this capacity to influence the behavior of other elements to which they are added. So they find a wide diversity of uses. Now, I should also say that rare earth elements are not rare on the Earth, which is a strange thing to realize. And I think this is just a historical name. But in fact, there are quite a lot of rare earth elements on the Earth at quite high abundance. At the moment, rare earth elements are dominated by China, which is one of the reasons why the supply of the elements tends to be limited depending upon the different types of elements. But from a geological point of view, these are not rare on the Earth. So I'll come back to that in a moment because it's important with respect to why we would want to biomine these elements in space. So I'll return to that in a moment. So the concentration of basalt rock, here's just some data to show you what we're trying to get out of the rock. These are the rare earth elements. This is our piece of basalt rock that we send into space in our biomining reactors. And you can see the concentrations here in parts per million. Nothing very interesting to say about these. They vary depending upon the rare earth element. But while I'm on this slide, I want to point out that there are regions on the moon that have elevated concentrations of rare earth elements compared to standard basalt, about an order of magnitude higher. These are called creep rocks because they contain high potassium, phosphorus, and rare earth elements. So that's the Re in creep. And I will come back to this in a moment when I talk about mining rare earth elements in space. But just to reiterate my point, when you compare these concentrations to some of the best rare earth element ores in China, you'll see that on the Earth, we have rare earth element ores that are about 2 orders of magnitude even than creep rocks on the moon. This is an important point because it means that we probably would not go to the moon to mine rare earth elements to bring them back to the Earth, but we might mine rare earth elements on the moon to support a long-term settlement on the moon. But it's not economically viable to go to the moon and mine rare earth elements to bring them back to the Earth, at least not yet. So that's just something I want to point out right at the beginning. So let's get on to some scientific results finally. So this is the paper that we published actually yesterday, which was exciting. Space Station Biomining Experiment demonstrates rare earth element extraction in microgravity and Mars gravity. And here are some data on the right-hand side. This is not very easy to see, so I'll move on to the next slide where I can explain this. But just to show you that we've got the concentrations of rare earth elements in the biological experiments, in that liquid in the container, and in our ground experiments as well. And we can look at these concentrations and we can do some statistical analysis. Just to point out, n equals 3 in each one of these experiments. And this is just showing you the 3 most and least abundant rare earth elements in basalt on the left-hand side here. So let's just move on to some results. This is a graph showing you the percentage of rare earth elements inside the container compared to the non-biological control in each condition. So the rare earth elements are on the x-axis, the percentage comparison with the controls on the y-axis. And what you can see here is that Sphingomonas desicarbolis, which are these 3 lines in the top of the graph, have shown a biologically enhanced extraction of rare earth elements up to 400% or slightly more compared to the non-biological control.
the Bacillus subtilis and the Cupriavidis metallidurans did not show elevated rare earth element extraction compared to the control. In graph B here, this is the same data for the ground-based experiment, in other words, terrestrial 1G, and you can see that the Sphingomonas has increased rare earth element extractions. Now, there's an interesting thing, two things to point out about this. First of all, some of you may be already sort of looking in horror at this graph because there are no error bars on here. I'll come back to the statistics in a moment. I haven't ignored the statistics. The only reason why the error bars are not on here is because if you put all the error bars in these individual lines, you just end up with a big vertical line with lots of ticks on. So it's completely useless to put the error bars on. So I've removed them. But in case you think that I'm somehow, trying to get away without error bars, I'll come back to the statistics in a moment because that's the important bit. But this is the mean concentration. All I want to show you is that there is an increase in the mean concentration extracted by biology. Now, there's another interesting thing you'll notice here is that the heavy rare earth elements have been extracted with a greater mean increase than the light rare earth elements on the left. And this is apparently a biological signature of rare earth element extraction. I'll come back to this in a moment and mention the paper where some other authors demonstrated this in the natural environment. But this is interesting because this could be a biosignature of life. And we mentioned that in our paper, that quite apart from biomining, this might offer an interesting way to look for evidence of life, for example, on Mars. And interestingly, of course, our experiment involved a study at Martian gravity. So as far as I know, this is actually the first experiment to demonstrate the production of a biosignature of life under simulated Martian gravity. Of course, we don't know whether there was life on Mars, so this might be completely irrelevant, but it's an interesting angle, rare earth elements as a biosignature. Let me just talk about some statistics. This is a science talk, so I should discuss some statistics. We showed that the biological experiments increased the leaching significantly above controls in both the Mars and Earth gravity conditions. But what we did not find interesting was a statistically significant increase in the microgravity condition. At the case when under microgravity, we did in fact observe a mean increase in the leaching. If you look in these graphs going back here, you'll see the microgravity. This is not very easy to see, but you'll see that the microgravity actually produced roughly the same concentrations of rare earth elements as the Earth gravity and the Mars gravity, perhaps a little bit lower than the Mars gravity in some of these elements. But in general, it increased the mean concentration of rare earth elements. Well, the reason why we think that we did not see a statistically significant increase is because we lost one of the microgravity controls to contamination. So the microgravity control only had n equals 2. And as a result, the standard deviation was much higher, and we ended up with a non-significantly different difference between biology and the control. The reason why I want to explain this is because we still think that microgravity biology experiment did increase the extraction of rare earth elements, because we see a mean increase in rare earth elements similar to Earth and Mars gravity, but the statistical significance was lost. So I just wanted to point out that our view is that biology did increase rare earth element leaching in microgravity, even though the p-value was not significant. So that's just something to point out. Now, the other interesting thing about this experiment is we did not see a significant difference in the total amounts of rare earth elements leached in the biology experiments between the conditions. So between microgravity, Mars gravity, and Earth gravity. Now, you'll remember, like I said, the hypothesis was that there would be a difference because of the effects of gravity on fluid mixing and sedimentation. So why was gravity not significant in determining the quantities of rare earth elements that were leached? Well, we've published another paper. This came out last month by Rosa Santomartino, who's my postdoc. And in this experiment, we looked at the final concentrations, or we published the final concentrations of cells in our BioRock experiment on space station. We published this separately, and this is a very simple paper simply showing that the final cell concentrations, there was no significant difference between the gravity conditions. And this is different from previous research that has shown an effect of gravity on
the rate of growth of microbes. So what's going on here? Well, what we think is happening is because our experiment is occurring over 21 days, we think that over that time period, the cells reached a final concentration that was the same regardless of sedimentation or fluid movement in the different gravity conditions. So we can't rule out that there were different growth rates and that gravity affected the ability of the microbes to access the nutrients and therefore may have affected the growth curve. But certainly after 21 days, when they had reached the final cell concentration, the stationary phase, there was no difference. And that's why we think that the biomining was also no different, because over the long time period of the experiment, the microbes managed to reach a sufficient cell density to do biomining. In other words, they managed to overcome any effects of gravity, if there were any, and carry out the same levels of bioleaching. So in other words, what this experiment demonstrates is that perhaps over long time periods, gravity does not affect the efficiency of biomining if you were doing this process in space. So I think that's an interesting result and contrary to the hypothesis that we proposed in the beginning. So I want to just return briefly to what is the mechanism of bioleaching in this experiment. Well, many microorganisms in biomining carry out bioleaching by acidification. They reduce the pH, and the acid pH dissolves the rock and releases the element. That is not the case with the microorganisms that we used in this experiment. In fact, this is a ground experiment. You can see on the right, simply showing you that during the experiment, the pH of the biological experiments is actually slightly alkaline at about pH 8.5, depending on the organism. The negative control is at about 7. And you can see this radical drop here. This drop is where the fixative is injected. So this is the end of the experiment. But during the active phase of the experiment, the pH is not acidified, at least not the bulk pH. We can't rule out local acidification around the cells. But what is interesting is that Sphingomonas desicarbalis is a prolific producer of extracellular polysaccharides, long-chain sugars. And these long-chain sugars contain phosphate groups and sulfate groups that have negative charges. And these negative charges are thought to bind to metal ions, in this case, rare earth element ions, and sequester them from the rock. Now, what's interesting is that we found a paper from a while ago from this group who also showed rare earth element binding by microbial biofilms in natural waters. And they, interestingly, also saw an enrichment in the heavy rare earth elements. In this paper, they proposed that this heavier binding of rare earth elements is a signature of the biological binding of rare earth elements. So we see the same phenomenon. And the question is, why would polysaccharides bind heavier rare earth elements rather than light rare earth elements? And we actually don't know the reason for that. And these authors do not provide a reason. And this is certainly something we want to talk to the chemists about to try and understand this. And in the coming year or so, we're going to be doing some experiments in our laboratory on the Earth to try and understand how this rare earth element binding occurs and what the mechanism is. So how efficient were these microbes? Well, this is just a table that's not very interesting. Don't worry about the numbers. It's actually just showing you the mean and standard deviation of the percentage leaching of the elements compared to the amount in the basalt rock. And you can see that we extracted about 0.01% of the rare earth elements in our little basalt slide. And if you go to the literature and you look at experiments to study commercial biomining of rare earth elements, it varies from about 8 times 10 to the minus 3 to tens of percent. Tens of percent is really what you want for a commercial operation. So you'll see that we're not at the very lowest end, but we're towards the lower end of biomining experiments that have been done on the Earth to think about commercial biomining of rare earth elements. Why was that? Well, as I explained earlier, the rock was not crushed. We had other objectives, such as to study biofilm growth. So this was not an optimized biomining setup, but rather a scientific experiment to test the principles of looking at biomining in space. But the conclusion of this was the first biomining experiment in space and the first demonstration of mining and biomining under altered gravity regimes. And this was a very exciting outcome for us. I just want to say something about how you would actually implement this beyond Earth.
Well, we could go to the moon, and I mentioned these creep rocks in the Oceanus Procelarum region of the moon, which is this dark marry region of the moon in here. Jesus showed us some very nice rocks earlier on the moon. So this is these typical basaltic terrains. And because of the geological history of the moon, and again, Jesus can tell you more about this than me, I'm just a humble biologist, but because of the geological history of the moon and the way in which these incompatible elements were fractionated during the early history of the moon, we end up with basalt rocks that have these concentrations of rare earth elements, up to 10 times higher than typical basalt. But let me remind you, still about 10 to 100 times less concentrated than rare earth elements in the best ores on the Earth. But there still remains a question as to whether there are rocks here that could be at higher concentrations at sub-kilometer scales. We would find that out by mapping minerals on the Earth. But the other thing I want to point out is that we're not going to the moon to mine rare earth elements to bring them back to the Earth. But if we were to build a settlement on the moon, you're not going to pick up the phone and call Elon Musk and ask him to fly 100 kilograms of rare earth elements to the moon. What you want to be able to do is get those elements out of the rocks on the moon itself. So for human civilization to move beyond the Earth, we have to be able to get access to elements in the crust of other planetary bodies. Mining is a fact of life. If you want to build rovers and electronics, you need elements, right? And you have to get those out of the crust of planetary materials. So if humans are to sustain a long-term presence beyond the Earth, we must be able to do mining beyond the Earth. There's no escape from that. And so regardless of the economics of bringing these materials back to the Earth or not, we will need to do mining elsewhere. What about Mars? Well, Mars is interesting because we don't know of any concentrated ores on the surface of Mars. But on the Earth, of course, ores are concentrated in hydrothermal systems, both in volcanic regions and in asteroid craters. So the Sudbury impact crater in Canada, for example, is a 2.8 billion-year-old impact crater that is one of the world's largest nickel mines. So these giant hydrothermal systems on Mars, such as the Tharsis region and around giant impact basins like Hellas, in theory, these places should have had hydrothermal systems that should have dissolved metals and concentrated them. So there should be ores on Mars of economic interest. Of course, Mars is covered with this ubiquitous red dust that's very difficult to see through to beneath the surface. So we don't know about the subsurface of Mars, but in theory there should be ores, and we might be able to do rare earth element mining and of course other elemental mining on Mars in the future. Biomining has a particular problem on Mars because of course planetary protection. If you go to any Mars scientist and you say that I'm planning to take a biomining reactor to Mars, they will not be very happy, quite rightly. So here's an interesting thing. We might want to think about the different types of mining that we do on other planets. Perhaps on the moon, we extract rare earth elements using biomining. On Mars, we might use more conventional chemical methods. So planetary protection and the search for life elsewhere in the universe will influence the way in which we do mining. So that's something to think about. I'm not an economist, I'm a biologist, but this is the sort of thing that economists and mine engineers will need to think about in the coming years. So this is just my slide, just to remind you that this is what we might go and mine on the surface of the moon to provide rare earth elements for future industries. I also wanted to finally mention just another result. We also demonstrated statistically significant increases in the biomining of vanadium up to 200% higher than the controls. Vanadium is a very interesting element. If you add it to steel, it creates very high strength steels that are resistant to abrasion and thermal fluctuation. And if you think about the moon and Mars for a moment, on the moon, you've got lots of very unpleasant lunar dust that's very sharp. On Mars, you've got ubiquitous dust storms. And in both of those planetary environments, you have extreme thermal fluctuations, more extreme on the moon, but still extreme on Mars as well, and particularly extreme on asteroids as well. So vanadium could be a very interesting element for building a sustaining human presence in the solar system, for making iron and steel that has these physical characteristics. I should also say vanadium is very good at absorbing neutrons. So it's used in nuclear reactor materials. If we want to build
miniature nuclear reactors for the use in lunar and Martian power production, then we might want vanadium. So this is a paper we're working up at the moment, describing our vanadium biomining experiments. And then finally, we're looking at biofilms, biofilm growth on basalt. This is very interesting, not so much from biomining, although it has applications for biomining. But here we're interested to know what will happen if we use basalt in life support systems. Will the microbes grow over the basalt rock and break it down to make soil, or release nutrients to provide nutrients for other microbes that might be producing oxygen, for example? So part of the BioRock experiment was the study of biofilms. And you can see some of these wonderful biofilms which have been stained with a DNA stain growing out across the basalt. These ones are rather dark on the right-hand side. The reason is that we image these biofilms at exactly the same levels of fluorescent, so we can make direct comparisons. But there are actually biofilms on there, you just can't see them very well. So we're working on this data at the moment. I don't have anything to report. Rosa, who's my postdoc, is doing all the statistical work. So we hope that in the next 2 or 3 months, this data will be ready to publish as well. And this will be focused on basalt microbes growing in natural biofilms over the surface of basaltic rocks. So finally, what next? We're very excited on December the 2nd. There may be a bit of a launch delay, we'll see, but at the moment, fingers crossed, it's still September the 2nd. We're flying on SpaceX Commercial Resupply Mission 21, our bioasteroid experiment. And this is an experiment that is exactly like BioRock, but we are replacing the basalt with asteroid material, basically pieces of chondritic meteorite. And we're going to be studying the mining of rare earth elements and platinum group elements from asteroidal material. It's a smaller study. We're just doing microgravity this time. We're only using 12 reactors. But in this experiment, we're going to be using our friend, Sphingomonas desicabilis, that removed the rare earth elements from basalt. And we're also going to be using a fungus that is a very aggressive biomining organism. And then in 3 of these reactors, we're going to be looking at a mixture of the bacteria and the fungus. In other words, a little community of microbes, a simple 2-microbe community, because communities of microbes are of great interest in biomining. I've written here the first commercial mining experiment because this time we're not flying with the UK Space Agency. We're flying with Kaiser Space as part of their Bioreactor Express program. And this is a program where you hand over some money and you basically buy space in a cubic centrifuge. So there's none of the long lead time to fly this experiment. It's taken us 1 year to fly this experiment instead of the 9 years we took to fly BioRock. So this is a really new paradigm in doing scientific experiments. And if any of you out there are thinking about doing scientific experiments in space, you should be very excited, because it's a lot easier to do these things now than it was, say, 10 or 20 years ago. You can now essentially pay your way onto the International Space Station rather than going through these very long selection procedures, peer review procedures as well. And of course, it's always good to do good science. But in fact, this route allows you to not go through peer review and just to fly your experiment as a commercial experiment. So this is offering the possibility of quick experiments. So that's what's coming up, bioasteroid. We want to do more of these experiments in future years. So I just want to thank off by, first of all, acknowledging you as priority. Thank you very much again for inviting me to this wonderful international conference. I really wish I could have been physically with you. That was the plan 2 years ago, but maybe we can organize that in another time. Instead, I'm just sitting here in Edinburgh, and it's very dark outside and it's raining, and I should be physically with you at this conference, so it's too bad. I want to thank the Science and Technologies Facilities Council that funded this work, the UK Space Agency, the European Space Agency, and of course Kaiser, who constructed the space apparatus that I've been talking about. So thank you again, and it's a real pleasure to be part of this conference. I think now I should stop sharing. Is that right? Yeah. Dr. Cockell, for your presentation. It had been really, really interesting, and we are very thankful for all your insight in the topic we are trying here. We have some, well, in the name of the university, we have time for some questions. Yes. So I'm going to read for you some questions from our people in the Facebook and YouTube. So here there are.
First of all, we have Dr. Cockle. We have Dina, who asked, Dr. Cockle, wonderful to hear your talk. If it is very curious, but sorry, that the final cell concentration of the different species were the same in different gravity conditions. Could this be linked to the oddly shaped biofilm formation in microgravity you mentioned as a possible I stress? can't hear the sound clearly at all. I'm not hearing the question. Maybe you can pass on the question. He's not hearing the question. No está escuchando la pregunta. Okay, I'm gonna ask again. Wonderful to hear you talk. It is very curious that the final cell concentration of the different species were the same in different gravity conditions. Could this be linked to the oddly shaped biofilm formation in microgravity you mentioned as a possible stress adaptation, or have you considered other hypotheses to explain why the cell concentration were not affected? Estoy silenciada. Can you hear me? Yeah, I did not hear the question. It's very, very quiet. Can you pass on the question? Or someone repeat it? And I can repeat it. Okay. Dina asked, wonderful to hear your talk. It is very curious that the final... I still can't hear. He can't hear. No puede escuchar. No puede escuchar él. Can you hear me here? Yes, I can. Can you hear you very clearly now? That's fine. My name is Marta Pradilla. I work at the International office of the university. Yes. I'm gonna make you some questions from some people that are listening or watching our conference, right? Yes, excellent. Thank you. First question is Dina Booktaber, that is questioning, wonderful to hear your talk. It is very curious that the final cell concentration of the different species were the same in different gravity conditions. Could this be linked to the oddly shaped biofilm formation in microgravity you mentioned as a possible stress adaptation, or have you considered other hypotheses to explain why the cell concentration were not affected? Yeah, this is a really good question. It's difficult to know. So our current hypothesis is this, that gravity may well affect the growth of the cells. Because there's no mixing, they can't so easily get to nutrients, for example, so they may be more stressed. But if you leave them there long enough, they will multiply, and then they will reach a final cell concentration. So they may have more difficulty growing, but of course, if you leave them for long enough, they will eventually divide, and they will reach a final cell concentration. So our current hypothesis is that because our experiment is a long duration mining experiment for 21 days, or relatively long compared to most experiments on space station, we think that the microbes just multiplied, and over 21 days, they were able to reach a final carrying capacity regardless of the gravity condition. So the best way to test that hypothesis would be to repeat this and look at the rate of growth of the microbes during that 21 days. And we would like to do this experiment, but of course in our experiment we were not able to measure microbial growth during the experiment itself because we just got the apparatus back after the experiment. But you're right, there may be some aspects of stress involved in this sort of growth as well. So thank you. Now we have another question. That is, once we know we have similar rocks in both planets, Earth and Mars, is it possible to say that rock microbes found in those rocks functions
in the same way regardless of conditions? Yeah, I think so. That as well is a very nice question. Of course, when microbes are in fluid, they're very much dependent on mixing and convection in fluid. I would think that microbes within a rock are much less affected by gravity because they're attached to a surface and they're inside pore spaces where there's very limited fluid movement anyway. So I would suspect that as you go inside a rock, and particularly as you go into pore spaces, the effects of gravity would be even less than the effects, for example, in bulk fluid, where these large-scale movements of fluids or lack of movements in microgravity become much more important for the availability of nutrients and the removal of waste products. But that's a very interesting question. What is the relative effect of microgravity in fluid versus rock conditions and in different types of porosities? Thank you very much. Another question. What is the basic protocol for selecting the microorganism to be used in the space tests? Yeah, this is a very good question as well. Well, first of all, obviously it depends on your science question. It's important to pick the microbe that will allow you to address the particular hypothesis that you want to look at. In our case, we were interested in microbes interacting with rocks. So we selected microorganisms that were capable of growing on rock surfaces. That was an important first step. But we were also interested in having microbes that were desiccation resistant because we needed to fly them to the space station in an inactive state. We needed microbes that could be grown on space station in a safe manner. So of course, some biomining organisms work at very acid pH. Acidithiobacillus ferrooxidans, which is a microbe used to do mining of copper and gold. But people are not very happy about sending acidic solutions up to the space station. So you have to have microbes that will grow in a medium that is safe. So that's a very practical consideration. And then in our case, we wanted to grow the microbes in exactly the same medium so that we could make comparisons between the growth of the microbes in space. So we wanted a microbe that would grow in R2A, which was the organic medium that we chose to use in this experiment. And so all of these things came into consideration. And then finally, of course, we wanted microbes that would form biofilms that were known to be able to grow over the surface of the rock. And by the time you add all those different restrictions together, you actually don't end up with very many organisms. So you think, there's thousands of microbes you could choose from, but actually once you've gone through the process of selecting the optimum organisms for space, there are not so many to choose from that are well understood. So that's how we select them. Oh, and finally, I should say, of course, we want to select microbes for which there is some existing knowledge of their physiology and biochemistry so that we can understand the way in which they responded to space conditions. It's a good question there. Thank you very much. One last question. Yeah. Is it possible that some space mission has come to contaminate with microorganisms from the Earth, Mars, or the Moon? Yeah, so we certainly have contaminated other planets with microbes. We know this because not all of our spacecraft sent to the Moon and Mars have been decontaminated. So for certain, there are microbes that have landed in these environments, but they may not be alive. Now, in terms of contamination, different planets are of different concern. So for example, the Moon is a Category 2 planetary protection object, which means that you can land microorganisms on the Moon, and as long as you keep an inventory of what you've landed, you're not prohibited from landing on the Moon. Whereas Mars, for example, this is a planetary protection environment where you cannot land microorganisms. And when I say cannot, this is not international law, but it's regulations that have been decided by the Committee on Space Research that all space agencies have so far agreed to abide by. So you legally can send microbes to Mars, but there will be very many unhappy people if you did that, and everyone agrees that we're not going to do that, and certainly if you fly with a space agency, you would not be able to do that. So this is the point that I was making earlier, which is if you want to do something like biomining or mining in general, you probably have to decide where you want to do that mining and select different approaches depending upon
the planetary body that you want to go to. Asteroids, for example, are also objects where there is no existing serious planetary protection concern. You could take a bioreactor to all known asteroids and you could do biomining, and that would not concern the planetary protection people, unless, of course, you were trying to do scientific studies of the organics, for example, on asteroids. Then you do not want to be covering that asteroid in biology. So this, again, is a fascinating question. It's a quite complex question. It interfaces with international agreements and planetary protection agreements, and these things interface with science and not compromising scientific work. And ultimately, it will interface with mining and biomining and human bioindustrial processes and contamination as well. Thank you very much for your amazing presentation. In the name of the... Tell me? Astrobiology Institute here in Colombia. We thank you very much for your presentation. It has been amazing. And we can't wait to have the opportunity to have you here soon. Thank you very much. I really hope we get to meet properly soon, and thank you for having me. It's fantastic to take part in this really important international conference, so thank you. Charles Cutter, director del Centro de Astrobiología del Reino Unido. Very much al doctor Charles Cutter, que estuvo acompañándonos ahora mismo en la presentación. Es doctor en biología molecular de la Universidad de Oxford y quien nos estuvo acompañando. Es importante resaltar que por ser un evento de carácter internacional, ustedes ya estamos haciendo los ajustes técnicos para que puedan tener los subtítulos en español para quienes no manejemos muy bien el tema de la traducción del inglés. Bien, queremos agradecer a las personas que han permanecido allí conectadas, que han en los diferentes países, en las diferentes ciudades. También ahorita vamos a estar leyendo los mensajes de quienes nos están escribiendo desde dónde están en estos momentos sintonizando la señal. Recuerden que estamos a través del Facebook de Educación Virtual, también a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad del Atlántico. Allí pueden ustedes ver toda esta transmisión del 5º Congreso de Astrobiología Virtual. Por supuesto, agradecer a todos los que hacen posible este evento, como lo es la Gobernación del Atlántico, la Universidad del Atlántico, la Facultad de Ciencias Básicas, de Ciencias de la Educación, el Instituto de Astrobiología de Colombia, también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Grupo de Educación Ambiental y la Gobernación del Atlántico, como también la Corporación Regional Autónoma. Indiscutiblemente también los grupos dentro de la universidad, Grupo de Educación Virtual y también la ORI, que nos acompaña en todo el soporte de tema de traducción y acompañamiento para el manejo del inglés. A continuación, en esta serie de conferencias, el turno es para la doctora Kamila Muchowska de la Universidad de Estambul con la conferencia titulada Non-Enzymatic Metabolite Reaction and Life Origin. Kamila Muchowska, profesora asistente del Laboratorio de Catálisis Química. Hello, can everybody hear me? Can you hear me okay? Yes? Yes, okay. We can hear you. Welcome again. So I'm going to share the screen. There we go. Okay, you can see my slides. Yes, we can see. Yes. Excellent. Perfect. So, buenos días a todos desde Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores por darme esta fantástica oportunidad de presentarles nuestras investigaciones.
Y también estoy muy emocionada de presentarme junto a científicos tan conocidos en este magno evento. Es verdaderamente una distinción muy grande para mí y por la que estoy muy agradecida. Gracias. And now I'm going to switch to English because I absolutely cannot talk science in Spanish. I'm really sorry about that. So before I get to science, I would like to show you a bit of Strasbourg, where I come from. Well, I don't come from Strasbourg, I work in Strasbourg. And Strasbourg is situated in the east of France, in the historic region of Alsace. So the entire historic city center is a UNESCO World Heritage Site. And Strasbourg is also the official seat of the European Parliament, which is one of the most important institutions of the European Union. And our Institute of Science and Supramolecular Engineering, where I work, is really a prime institution for multidisciplinary research that interfaces chemistry, physics, and biology. So I work in the Laboratory of Chemical Catalysis, which is directed by Professor Joseph Moran. Now, onto the science. But to do that, we need to go back in time by about 4.5 billion years. So 4.5 billion years ago, the Earth was very, very young, and certainly there was no life on it. However, thanks to the planetary scientists and geologists and many different scientific disciplines, we know that we have numerous models that can provide information about what was present on the lifeless planet Earth. And we roughly know when, for example, liquid water appeared. We know that the atmosphere of the planet likely contained lots of carbon dioxide. And we also know about the abundance of metal-containing minerals. So what in fact we did have on the early Earth is plenty of potential building blocks for the development of life. So perhaps my perspective here will be a bit different from the other talks at this conference, because I'm going to talk about the emergence of life on Earth and not about space. But I believe that some fundamental aspects that I will present will have a universal value for both the Earth and also other planets. So the general starting point here is that to have a deep understanding of life's chemistry, we also need to understand the chemical foundations of living cells. So we need to understand how they came to be. So my little disclaimer here is that I'm going to talk about life as we know it. And the model environment will be based on what we know about the early Earth. So in other words, the question we are trying to answer is, how did geochemistry here get organized, self-organized to become biochemistry, which you have here, and eventually biology. So this is how we currently depict biochemistry. This is an incredibly complex map. It contains chemical transformations which describe everything that keeps life alive. So two important things about this map is that it is very well organized. It contains patterns. You can see like circles, kind of snail shapes. And another thing is that this map is not static. It is a dynamic network. All the time there are changes, there are fluxes. So this metabolic map is indeed very complex, and it would be hard to envision something like this organizing right away from the molecules on the early Earth. So this is why I'm showing you here a simplified version of metabolism. So it contains important subclasses of different of this giant biochemical network. And so what this simplified biochemistry does is it takes CO2 here, it fixes it into higher carbon molecules. So here we have what we know as the Krebs cycle in biology. So it can run, different organisms can run in different directions. You can also call it the TCA cycle or the reductive TCA cycle, so the RTCA cycle. If it runs in the reductive direction, so counterclockwise, it builds up biomolecules. So from here, we can also go towards, for example, sugars. We can build up sugars. We can break down sugars,
Or we can add nitrogen and build up amino acids, go later towards more complex structures like proteins, peptides. Eventually, we reach ribonucleotides, RNA, and the genetic code. So this is the fundamental organization of the chemical reactions used by life. Over the past decade, the consensus amongst chemists has been that to solve the origin of life problem, we need to find a good way to make biomolecules from simple substrates. So the major part of prebiotic chemistry, so the origin of life chemistry, of this research, it has focused on making the biological building blocks, such as amino acids, nucleobases, and so on. So in this slide, you see some examples. These are really classical examples of prebiotic chemistry. And what they're based on is usually hydrogen cyanide. So they are heavily based on hydrogen cyanide chemistry. These are really beautiful examples of organic chemistry. And I'm not an organic chemist, but I still can really appreciate the chemistry that's going on here. But I must tell you that if you ask a biologist, they will probably say that these intermediates look kind of foreign to them, and they are not really what biology uses to make these biomolecules. The biochemical pathways are quite different. They use different mechanisms. So now I would like to bring to your attention a different approach. So to do that, let's consider the organization of life, which follows the order of complexity. So this seems logical at the first sight, but also from the origin of life perspective, there is a massive chicken or egg problem. So in biology, metabolites are produced in reactions that are catalyzed by enzymes. Enzymes are complex proteins, and how they are made is encoded in genetics. But genetics, the genetic material, is also made from metabolites. So how do we break out of this cycle? So to do that, we need to assume that at life's beginnings, metabolites, which are here, they must have been produced from environmental inputs. So on the other hand, now it also becomes more evident than ever that making life's building blocks alone, this is not everything to solve the origin of life problem. This is not enough. Why is that? Life is a disequilibrated open system, and it follows the same rules of organization as, for example, a hurricane. So here on the left-hand side, you have a hurricane, and the building blocks of a hurricane are air and water. But you can put air and water together, even you can stir it like this, and you will not obtain a hurricane, because to do that, you need to apply an energetic stress over an appropriate scale and appropriate amount of energetic stress. And as a result, you obtain a process, you obtain a dynamic process, which we call wind. And the same thing happens with life, the same rules apply. We know the building blocks of life quite well, CHNOPs, elements, metals, small molecules, and in the same fashion, if you take all the necessary biomolecules and add them together, apply some stirring, you will not obtain life. That would be magic and not really reality. The point is that some disequilibrium in the environment of the early planet was absolutely necessary for chemical reactions to organize themselves into a process. And this process we know today as metabolic pathways. So how to generally approach this? Again, in a living organism, metabolic processes are generally enabled by complex proteinic enzymes, like this one here. You've got a beautiful enzyme. So often these processes consume ATP, an energy currency. If you want to do something, oftentimes you have to pay in these molecules, a high energy molecule. A complex molecule that was not present on Earth. So what I want to show you here is an approach to the origin of life on Earth problem. How we approach it is we draw a parallel between the general way that biochemistry operates in cells and how it might have operated very early on when the enzymatic machinery, like molecules like ATP, had not yet evolved.
But as we know, there were much simpler catalysts available in the environment, metals, metal-containing minerals. Now, given how complex biochemistry is, we saw the giant complex map. How do we choose which pathways we want to work with first? To help us understand which kind of biochemistry could have originated as prebiotic chemistry, so before ATP, before enzymes, it can be helpful to make two fundamental distinctions within life. So the first one is whether a metabolism is reductive or oxidative. Does it get the energy by taking electrons from the environment, or does it get the energy by giving away electrons to the environment? Another distinction is the one between autotrophs and heterotrophs, where autotrophs contain the entire metabolism within a single organism, and heterotrophs share it with other organisms, which means, for example, they have to eat other organisms to survive. On the early Earth, we can be quite sure there were not so many organisms inhabiting a niche, and the environment, according to many, if not most models, was very mildly reducing. So many evolutionary biologists and chemists, like these guys here on the right-hand side, usually consider reductive autotrophs as the starting point, although there are probably other scientists who may disagree. Anyway, let's see what information we can extract from reductive autotrophic metabolisms. There are 6 or 7, depending on how you count, carbon fixation pathways that we know of that are used by microorganisms to build biomolecules. From the evolutionary standpoint, 2 of them are the most relevant, and I'll show them here. So the first one is called the Wood-Jungdahl pathway, or another different name is the acetyl-CoA pathway. It is short, it is linear, it produces more energy than it consumes, so it's a downhill pathway. It is found at the very, very root of the tree of life in bacteria and archaea. And it is also thought to have been present in the last universal common ancestor to all life on Earth. So it takes 2 molecules of carbon dioxide. If you're not a chemist, don't worry, I will have chemical structures, but I will walk you through it and I will explain what's going on here. So at the end of this pathway, you obtain a molecule that has 2 carbons. So from 1, you go to 2. Another pathway that's relevant is the reductive Krebs cycle and the reverse Krebs cycle. So you start from here, acetyl, and you build up biomolecules. You keep adding carbons, and eventually you end up with a 6-carbon molecule of citrate, which then becomes broken into 2. So this cycle is quite interesting because of several reasons. One of those reasons is that it contains 5 universal metabolic precursors to different classes of metabolism. So, for example, from the acetyl molecule here, you can synthesize lipids, another pathway. From pyruvate, you can go towards amino acids, alanine, also towards sugars. This will be important for later. From oxaloacetate, you can go towards amino acids and pyrimidines for the synthesis of ribonucleotides. From glutamine, you can go towards amino acids. From succinate, you can go towards pyrroles and different cofactors, which are also important. So that's one thing. Another thing is that this cycle, with every turn, it self-amplifies because you have this loop here. So you run it one time, you get 2 of these structures. You run it another time, you get 4, and then you get 8, and it's an exponential growth. So it's really quite interesting, this topology. So it has been hypothesized that these 2 pathways were once fused, and they worked together in the prebiotic world. So it would have looked like this. So then we, in our lab, we wondered if we can obtain such a network without enzymes, how would it function? On one hand, chemists could think that this is a bit unlikely to work because CO2 in water is not very reactive. But we also saw that many of these reactions in biology use enzymes
which contain transition metals in their active site. So we've got nickel, iron, manganese, magnesium, cobalt, molybdenum, tungsten, many different metals. And transition metals are also used all the time as catalysts in organic synthesis. So the question was now, could metals alone do exactly the same job and promote these reactions in some way? So we organized ourselves some pressure reactors to be able to work with gaseous CO2, and we started the experiments. So we did some high throughput screening with different metal catalysts to see if any of the reactions of the acetyl-CoA pathway could be promoted this way. So we were especially curious about iron, because iron is geochemically the most abundant metal and arguably also the most important one in biochemistry. So you've got the CO2 metal catalyst, and we looked for acetate and pyruvate, which have 2 carbons and 3 carbons respectively. So it turns out that if we take the metals that we find also in the acetyl-CoA pathway, in the enzymes, so molybdenum, iron, nickel, cobalt, manganese, and tungsten, we place them in a powder form in salty water in little vials, and we expose these vials to carbon dioxide at 100 degrees Celsius. It turns out that we can fix carbon dioxide into biomolecules, so acetate from 2 molecules of CO2, and even pyruvate from 3 molecules of CO2 in the case of iron, of nickel, and of cobalt. So this simple reaction directly follows the intermediates of the first carbon fixation pathway that I showed you just a few slides ago. We probed this chemistry further for iron because it was an interesting metal for us, the most abundant, most important. So in this experiment A, we looked at the effect of temperature. And it turns out that this reaction works all the way down to 30 degrees Celsius, which is lower than body temperature. And at 30 degrees Celsius, it's also more selective. So it actually gets worse when you get to higher temperatures. And 150, there is no more pyruvate because we think it decomposes at this temperature. In this experiment B, we probed the effect of pressure. And it turns out you don't really need a high pressure of CO2. It works at 1 atmosphere of CO2. And the reaction becomes more selective, and acetate and pyruvate are the only products. So we were quite astonished to find this. And we also monitored how these reactions change over time. There is a lot of interesting information here, but we don't really know what it means. It's quite complicated, this heterogeneous catalysis, this chemistry. So we didn't really know how to exactly interpret these results. At the end, you start seeing even a bit of ethanol in some cases. And recently, we established a really nice collaboration with our collaborators in Germany and in Japan. We all got together and found that you don't even need metallic iron to promote the acetyl-CoA pathway without enzymes, because it works perfectly well with hydrogen gas and iron and nickel containing hydrothermal minerals if you use them as catalysts. So these minerals you can find on Earth. These are natural. So this way, the potentially prebiotic carbon fixation pathway becomes really similar to the biological pathway, because biology also uses hydrogen in its analogous process. So, can primordial metabolism work without enzymes? The answer is yes, at least for this part of the network. So let's go on then to the next part. So this is the reductive Krebs cycle, which we also call the RTCA cycle. It runs in the anti-clockwise direction. Starting from here, you build up higher carbon molecules. So there are 11 steps in this pathway, but only 5 types of reactions. So 2 types of carboxylation, reductions, hydrations, dehydrations, and
and retroaldol cleavage. So 5 of these steps require energy from ATP in biology, and 6 of them do not. We were clearly not the first ones to try to recreate the RTCA cycle reactions under possibly prebiotic conditions. So, for example, Scott Martin and co-workers used the photocatalytic properties of semiconducting minerals like zinc sulfide and manganese sulfide to catalyze 2 of the reductions of the Krebs cycle, of the reductive Krebs cycle, using UV light and electrons from H2S. But unfortunately, only 2 reductions here gave yields over 3%. They were not very efficient, and no continuous sequences were obtained here either. So our work on the RTCA cycle, we started also from the irreversible reductions, which are the pink blobs here. But we also coupled them to other reactions with the hydrations and dehydrations to obtain entire sequences. So we tested different conditions, temperatures, pH values, different reducing agents, different metal salts, different additives. After about 4,000 reactions, we found that metallic iron and zinc salts could uniquely promote not just a single step, but entire sequences in one pot under acidic conditions. So basically, you take oxaloacetate, this molecule, apply these conditions here, wait a little bit, heat it, and at the end, you end up with this one. So that's the bottom arc. So for the upper arc, we started from oxalosuccinate. We found that the addition of zinc salts and chromium salts can promote this upper sequence in one pot. So basically, you stick the oxalosuccinate molecule in your reaction mixture, add the salts, add the reducing agent, wait, and at the end, you get a mixture of these intermediates and citrate. So the both arches, they work in under conditions that are mutually compatible, and they are compatible with each other. So we were quite happy to find that. And these were all steps that are ATP independent in biology. Now I want to show, especially to non-chemists, what it looks like when I talk about high throughput screening. So we run dozens of reactions at a time in small vials, and by changing parameters such as temperature or different additives or pH values, we determine the optimal conditions. So we have, our laboratory has a lot of experience in dealing with high throughput screening and complex mixtures. So most of these reactions were analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry, so GCMS, and also by NMR spectroscopy, such as this machine here. So to recap quickly on where we are, after screening for both pathways, it was roughly 10,000 reactions. So we found that the combination of metallic iron and transition metal salts could promote all of the ATP independent steps of both pathways in continuous sequences, and that's important. However, the problem here was that we weren't able to promote any of the steps that are dependent on ATP in biology. And these are the ones that you have highlighted with pink blobs with ATP. ATP is here. So most of these steps that require ATP, these are carbon-carbon bond forming reactions. So to build a carbon skeleton, to add more carbons, to make a more complex molecule. And this is really necessary for anabolic processes to build up more complexity. So, so far, no ATP-dependent CC bond-forming reactions have been shown to have prebiotic analogs. And it is really unclear whether it's because it's difficult, or is it something about kinetics, or because this is a new approach to prebiotic chemistry and not so many people have tried to have a go. So how did life ever come anywhere near building carbon-carbon bonds without ATP? One important hint came from a paper by Segre from 2017.
from a 2017 paper. So in this study, what they did, they took the entire library, the KEGG database, and this is a library of all known chemical reactions. So they took it and they performed a computational study where they removed from this library all the reactions that contain any sort of phosphate. ATP contains phosphate, so they also removed ATP. So what they got is something like this. If you have no idea what you're looking at, try to imagine this is a subway map. So you've got different lines, different trains, and the nodes here, they are stations. So if a station is very busy and has a lot of traffic, it will be bigger. So in the same way, it works here. The most well-connected nodes here in red, this is pyruvate and glyoxylate, two important biomolecules. So this metabolism here, it's hypothetical. It's a hypothesis. So what they obtained is something that does not require phosphate, and it is still quite well connected. You have many reactions that you don't have really islands of isolated compounds. They are all very well connected. So if this metabolism, hypothetical one, ever existed or ever functioned, it would have heavily relied on these two hub molecules, pyruvate and glyoxylate. So this is where you can find them in live rotten apples and fresh apples. A bit later, a paper came out by Springsteen and Krishnamurthy and co-workers, and it really reinforced the role of these two simple biomolecules in potential protein metabolism. So they performed a bottom-up or chemistry-up approach study, and they reported an oxidative decarboxylation-driven bicyclic network of two cycles, seeded by the aldol reactions of glyoxylate and pyruvate, oxaloacetate or malonate. So in the presence of hydrogen peroxide added as oxidant, they obtained these two cycles. So the net result of these experiments is the formation of a reaction network with this nice bicyclic structure, and oxaloacetate is a pivotal link, and malate and oxaloacetate are, malate is here, oxaloacetate here. These are both intermediates of the Krebs cycle. So these are biological molecules, really important. Last year, we tried to do a similar thing, except quite differently, because we took pyruvate, we took glyoxylate, and we added metals, we added iron. So this is what happens. If you add pyruvate and glyoxylate together, you add iron, 70 degrees Celsius in water, and you wait. And this is what happens. Initially, nothing really, but as time goes by, you obtain 16 different biological compounds after 24 hours. These are, you don't have to know what they are. These are all biological compounds. Most of them belong to the Krebs cycle, actually. So there is a lot of complexity growing. At the same time, this graph shows the mass balance. So you're also losing the mass. The longer you wait, the more complexity you obtain, the more mass you actually lose. Where does it all go? Back to CO2. And this is actually a good thing, and I will explain that in a moment. So this is the network that we obtained for chemists now. So you start from here, glyoxylate and pyruvate, mix them together in the presence of iron and warm water. And then as time goes by, you obtain more and more biomolecules. You obtain this sort of dynamic network before it collapses back to CO2. So finally, if you introduce a source of nitrogen in the form of hydroxylamine, you can obtain 4 amino acids, biological amino acids, directly from this network. So glutamic acid, glycine, alanine, and aspartic acid. To give you a better idea of what I'm talking about when I mentioned that all these molecules belong to the Krebs cycle and so on, it's hard to imagine. So here is the same network as on the previous slide, but it is
redrawn and overlaid over 2 biological carbon metabolism cycles. So here in red, you have the Krebs cycle on the left-hand side, and another one on the right-hand side is a glyoxylate cycle. This is another biological pathway present in plants. So it turns out that our network contains 9 out of 11 intermediates of the biological Krebs cycle, and it also recapitulates 7 out of 11 reactions. And the same goes from the glyoxylate cycle, 8 out of 9 intermediates, the fat arrows, they show what we have in our network, 5 out of 8 reactions. So we are really starting to recreate biochemistry without enzymes. And if there are no enzymes, this is a biochemistry that operates driven by an inorganic promoter instead of an enzyme. Now I said before that it's actually not so bad that the intermediates of the network break down to CO2. And this is because life builds up molecules and breaks them down in a steady state, just like this fountain in Strasbourg pumps up water, it goes up, and then it falls back down under gravity. So the goal of our study was to demonstrate an abiotic system that could show just that molecules are made from CO2, they can react to build-up complexity, at the same time they break down again back to CO2. So we wanted to show that this can happen in ways that are similar to biological pathways with minimum human interference. So the point was to draw the analogy with planetary and biological carbon cycles. It is completely possible that anabolic and catabolic processes, so the build-up and the breakdown, needed to be linked from the very beginnings of prebiotic chemistry. So in other words, what this means for us is that non-enzymatic proto-metabolism would have necessarily emerged in a formation-destruction regime. That's what we call it. There would have been a requirement for available electron donors and acceptors, and the system would have needed to be part of, for instance, a geochemical redox cycle. And the building blocks, they would also have needed to be constantly replenished. So the whole system can remain in a disequilibrated state. So again, this is we are back to the big picture. We've got the acetyl-CoA pathway functioning so far, the RTCA cycle, some amino acids. We've got the network that covers most of the TCA or the RTCA cycle. Where do the breakdown processes fit, and how do we achieve them? So actually, several of them have already been reported. And this is an example of a study by Markus Ralse and co-workers. And they showed actually that the oxidative Krebs cycle can be promoted with peroxydisulfide, disulfate with under iron catalysis at 70 degrees. So look at these conditions. They look quite similar to what we had, right? They look familiar. And in another 2 papers by Ralse, the same scientist, they showed that 2 examples of the breakdown of sugars. So they showed an analog of biological glycolysis, and they showed an analog of the biological pentose phosphate pathway. Also under the conditions that are quite familiar to us. So you go from glucose down these pathways to end up with pyruvate. And in the meantime, you obtain also all these intermediates here. These are, it doesn't really matter what they are at the moment. But you could also ask if, aren't these breakdown processes just kind of pointless? Because it seems like a waste, right? It's a complete waste. And the answer is no, they are not pointless, as long as the breakdown products can be trapped into something useful. And biology does exactly that. So this is a simplified biological Krebs cycle. So in some of the steps, it uses thioester. Thioesters. It has some of thioester-dependent steps. And these are highlighted here in yellow. So generally, if the Krebs cycle, if you lose a molecule of CO2,
The rest is trapped into a thioester, which is then involved in the phosphorylation of ATP to ATP. So these are very important steps in the Krebs cycle. The thioesters used here, they involve a coenzyme A. So coenzyme A is here, a huge molecule, complicated, contains phosphate. So in order to not have to work with this complex molecule, which was quite, it is quite certain that it was not present on the early Earth, it's too complex, we took the N-acetylcysteamine. So this is the red tail with a tile function. And we tried to see if we can obtain a similar reactivity, the same type of chemistry within the breakdown processes in the pyruvate glyoxylate network. So these results here, they were obtained by my colleagues, Dr. Jan Gorges and Dr. Elodie Chevallot-Beroux, who worked in our group. They found two types of conditions, thermal and photochemical. Under these conditions, you can obtain thioesters from alpha keto acids. So here, thioesters in yellow, yellow, yellow. And the rest of the molecules, they are the complex network that I showed you a couple of slides ago. So the conditions that they found, also quite interestingly, peroxydisulfide, disulfate, and iron catalysis. So quite similar to what I showed you before in other studies. So it's kind of converging on a type of conditions. If you hydrolyze these thioesters, you get rid of the thiol, you get back to the regular carboxylic acid, just like in the Krebs cycle. So hydrolysis for now of these compounds is quite sluggish, happens super slowly, but if it happens, you obtain the molecules that are also on the cycle. So now, what do we have left? This is pretty much the end of what we have reported so far, but I would also like to tell you what the Moran lab is working on at the moment, and also where we want to venture as part of our future work. So that is expanding the non-enzymatic prebiotic chemistry towards sugars, here in blue, and also ribonucleotides, amongst other metabolic subsets. So one popular approach in origin of life chemistry to sugar-forming reactions involves the foremost reaction of formaldehyde, but it leads to a very complex mixture of pentoses, hexoses, and essentially at the end you end up with tar, and it's not selective at all under most conditions. And another popular approach is the so-called Kiliani-Fischer homologation of hydrogen cyanide. I'm now not going to delve into this in much detail, but instead I will show you the biological pathway. So this is the gluconeogenesis, and it starts from a Krebs cycle intermediate pyruvate. So then you have phosphorylations, dephosphorylations, you have an aldo reaction, and you end up with glucose. So this research is actually currently pursued by my colleagues in the Moran lab, Dr. Ankita Malik and Joris Zimmerman, and also our stagiaire, the intern, Elodie Didier, who left recently. And we actually have some exciting results, but I'm afraid I can't really share them just yet, but stay tuned for updates, follow us on social media. We might have something really interesting, really cool to show soon. And of course, here is the reminder that the conceptually reverse pathway, so the breakdown process, catabolism, glycolysis starting from glucose, or the other pathway called the pentose phosphate pathway, they have already been reported. And the important molecule that they produce is this one. This is ribose 5-phosphate. So why do we need it? Ribonucleotides, finally. So the general skeleton of ribonucleotides is based on the ribose 5-phosphate sugar units, here, blue ribbon, and 4 nucleobases, pyrimidines, uracil and cytosine, and purines, adenine and guanine, and they also have to be made somehow. So again, the classical approaches are heavily based on hydrogen cyanide.
on the nitrile chemistry. And over the past few years, we have been able to witness really fantastic organic chemistry works, proposing pathways towards ribonucleotides involving nitrile cyanide intermediates, like this paper by Sutherland from 2009, or more recent from Science by Carell and co-workers. However, hydrogen cyanide is not used by life to make nucleobases. So instead, let's have a look at what biology does. In biology, both purine and pyrimidine nucleobases are built from metabolites. The C1 units, blue, dark blue, are supplied from formate, this molecule, or bicarbonate, the light blue. And a large part of the carbon skeleton, as well as the nitrogen involved in these structures, they're supplied by amino acids, such as glutamine, glycine, and aspartate. And these amino acids can all be obtained from Krebs cycle intermediates. And indeed, several of my colleagues in the Moran lab have taken on the biosynthetic pathway of pyrimidine ribonucleotide synthesis. So they're trying to propose its prebiotic, non-enzymatic analog that follows the biological pathway. And they also obtained some really exciting results that I cannot, again, tell you about just today. But please stay tuned for updates. It will be very exciting for us to share the new research, the new results, maybe next time. This brings me to the end of my talk. Of course, this simplified biochemistry you can see here is largely based on the central carbon metabolism. And it's obviously only just a small part of the huge complex metabolic map. So, and this metabolic map also, it only describes only what we know about life as we know it, life on Earth. But obviously, it's also a great point for further explorations. So what I would like to emphasize here and recapitulate the point that I made with the hurricane slide is that in living organisms, metabolic pathways need to work together as a whole. Nothing is really a standalone chemical system that works disconnected from everything else. So what this means is that any constraints that we apply to non-enzymatic chemistry of one reaction of path or one pathway become also relevant to all the other pathways that we want to work with. Because all these subsystems that we see, different classes of biomolecules, they remain kinetically coupled in one way or another. So ideally, in prebiotic chemistry, they must be all considered simultaneously. You have to always keep them at the back of your mind. If you work with ribonucleotides, keep in mind that there's also gluconeogenesis that has to be kind of connected conceptually. So this is really important when you're drafting a prebiotic scenario. What remains to be thought about as part of future work is this sort of transition. Let me explain. We know that some of the metabolic pathways that I showed you, they can be promoted by simple catalysts from the environment, so rocks, for example. But how do we get from metal-containing rocks to here, this complex metal-containing enzyme, proteinic enzyme? So surely there must have been something in between, but we don't know what it is. And this is where my current research is trying to fill the gap. I'm focusing on two new and two complementary aspects. One of them is looking at out of equilibrium systems by using flow chemistry. And another is trying to explore the chemical evolution of cofactors, such as this complex molecule of coenzyme A, because cofactors might have been involved in the earliest version of metabolism before the emergence of enzymes, which are even more and more and more and more complex than the molecule that you can see here. Unfortunately, little is known about the prebiotic synthesis of cofactors in a way, at least in a way that would recapitulate biosynthesis. And even less is known about the functional rationale behind the structure
why does coenzyme A look the way it does? Like, why? These projects are ongoing at the moment, and I will be really excited to share some results with you next time. To summarize, the main conclusion I would like to make in this talk is that non-enzymatic analogs of the core metabolic pathways may have predated the biological enzymatic ones. Secondly, these non-enzymatic protometabolic pathways can be promoted by simple catalysts that were likely available on the young planet. However, there is still a great number of really fundamental questions about the nature of life, and I admit that we are only just beginning to scratch the surface of it. So while we do this, it's important also to remember that life itself is a fantastic guide to uncovering its own origins. We should look at life and learn from it, learn from what life does, and exploring biochemistry in the context of the origin of life. It will definitely make for exciting years of work ahead of us. I would like to thank a bunch of people now, because I'm just talking about research, but none of this has been done single-handedly. And there is an entire team and really many people who have been involved in this research, very fantastic people. So first of all, I would like to thank Professor Joseph Moran, who is the director of our lab of Laboratory of Chemical Catalysis at ISIS in Strasbourg. A fantastic mentor for me, so thank you. And also Srijit Varma, who has worked with me over several years as a postdoc, and who took part in a large part, majority, I would say, of the results that I showed you today. And also other people involved in the Origin of Life project. We have a very international group, a very international institute. I would like to thank our collaborators in Germany, and also the funding bodies who have contributed to our research by providing funds. And I also thank you for your kind attention. I will be happy to answer questions. Thank you. Thank you very much, Dr. Buchowska. I have some questions from creo que no me escucha. Do you listen to me? She's not listening. Thank you, Dr. Camila. We have time for 2 or 3 questions. Do you listen? Okay. Yes, I can hear you. Okay. Sorry. I want to thank you for your intervention. It's very interesting, everything you shared with us. We had some questions from some people. The first is, the metabolic networks of eukaryotic organisms are very complex. Is it possible that some of these networks have been formed in different organisms and then, by evolution and chemical selection, have been integrated by common metabolites? Well, really interesting question. There are several theories that talk about the evolution of metabolic pathways. We have recently published a review on that in Chemical Reviews, where we try to explain some of these theories, some of these hypotheses in an accessible manner. It's hard to say. Well, I would like to say yes. It doesn't sound impossible to me. It is not so simple to explain how the metabolic pathways might have evolved, because you always have very different processes, such as the horizontal gene transfer and processes like that are involved in the evolution of the final version of metabolic pathways. On the other hand, if you have a pathway which is a part of a more complex system, it becomes kind of locked, because if you have a pathway that is in the center, then you have a lot of other pathways evolving around it. If you want to change the central one, it will trigger change in all the other ones. This is called a frozen metabolic accident.
So I don't want to say no, but I can't really say yes for sure. I would lean towards yes in this question. It's possible. Very much. Another question is the environment of the primitive Earth was different from the present. How are these conditions recreated in the laboratory, and what possible errors can variables cause? Another very interesting question. So obviously we cannot go back in time and check what the environment on the early Earth was, but we learned from models of the environment. So there are different models. Some people say that you can find a scientist who will find you a model that fits your experiments, but I don't want to do that. I would say the consensus is that the environment was neutral-ish to mildly reducing, so we know about that. We also know roughly about the temperatures that could potentially harbor life, that could be conducive to life emergence. We know more or less what gases were present. So if we know these variables, we can recreate these conditions in a laboratory. So the temperatures that are kind of mild between room temperature and 100 degrees. So that's where I would say we roughly operate. Also CO2 as gas, the atmosphere, hydrogen gas also. So and we also know what sort of rocks and what sort of chemical composition of rocks was available on Earth. So we can also recreate this quite easily in the lab. But still, it's a non-falsifiable hypothesis. You cannot go back and check. Thank you very much. We have a last question. Is do you think that by introducing organic molecules with functional groups similar to the exposed cycles, but which are not on Earth, but have been found in carbonaceous chondrites, the cycles can work and thus have extraterrestrial links molecules that have already been lost from the cycles of the life? Oh, wow. This is a really tough question. Well, okay, I will try to answer in two ways. First of all, if you are wondering whether this type of chemistry that I showed you could function somewhere else, for example, in meteorites, if the conditions were similar, or on other celestial bodies like moons or planets, then I would say absolutely yes. Because if you have the environments, if you have the chemicals, then why wouldn't it work? If some molecules could have been removed from the cycles, I'm not sure if I understand the question correctly. Could you read the last part again, please? The last part you say. Mm-hmm. From where? It could be delivered to Earth by carbonaceous meteorites. The cycles can work and thus have extraterrestrial links molecules that have already been lost from the cycles of the life? I'm not sure if I understand this correctly, but if the question is about whether these sort of cycles and molecules could have been delivered by extraterrestrial means, so for example, meteorites to Earth, if this could have kickstart life on Earth, I would say no. Well, yes, they could have been delivered, but if we are relying on this sort of delivery of any sort of chemistry to Earth to kickstart life on Earth, I would say no, because this is relying too much on chance events. And my personal opinion is no. Thank you very much. Then we thank you a lot for being part of this event. We are very grateful for your intervention.
for answering well, the questions of the people who are watching this event. And we want to ask you to send us a message to the people who are watching this here in the university. I thank you for the invitation. It's been a pleasure. I'm really honored to be able to present amongst like really amazing speakers. If there are more questions from the audience that I have not managed to answer, please do not hesitate to reach out by mail, by email, or by social media. I will be happy to talk and to answer questions. So yeah, thank you very much. For sharing with us in the name of the Universidad del Atlántico. We thank you very much for being part of this activity. Thanks. So I disconnect now, right? What do we do now? So should I disconnect? Yes, if you want, okay. Or you want to continue with Okay, so I'm disconnecting here. Muchas gracias y agradecemos la conexión de la doctora Kamila Muchowska, que nos estuvo entregando pues todos estos detalles y todo este conocimiento sobre lo que tiene que ver con la física, química, orgánica y todos estos procesos que se dan. Vamos entonces a continuación a presentarles la conferencia magistral Midiendo la habilidad de los planetas, del doctor Abel Méndez de la Universidad de Puerto Rico, quien es astrobiólogo planetario y director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su investigación se centra en la habilidad de la Tierra, el sistema solar y los planetas extrasolares. El profesor Méndez también es un becado de MIRS de la NASA con experiencia en investigación de física y astrofísica en Fermilab y el Observatorio de Arecibo. Vamos entonces a recibir con ustedes la conferencia magistral del doctor Abel Méndez de la Universidad de Puerto Rico. Abel Méndez, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico. Bien, buenas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando un ratito de la habitabilidad de los planetas. Gracias a los organizadores por la invitación. Yo les voy a estar hablando algo más específico sobre la habitabilidad, es cómo medirla para los planetas, ¿verdad? Esto es un tema interesante que combina la parte de la física y la biología. Quiero confirmar que pueden ver mi pantalla, mi presentación. Sí, Abel. Sí, pues mire, yo les voy a estar hablando sobre cómo medir habitabilidad. Mi nombre es Abel Méndez, dirijo el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esto está cerca del Observatorio de Arecibo, conocido internacionalmente, y por lo tanto también hacemos investigación allí, que también les mencionaré algo de esto. Me pueden seguir en las redes sociales como prof. Abel Méndez. Bien. Bueno, yo les voy a contar la historia de los planetas habitables primeramente, ¿verdad? Para tener un contexto de referencia. Los primeros planetas en otras estrellas, también conocidos como exoplanetas, se descubrieron en 1992 y esto fue precisamente en el Observatorio de Arecibo. Estos primeros planetas que se descubrieron pues son planetas alrededor de unas estrellas pulsantes, unas estrellas que tuvieron el fenómeno de supernova, y lo que quedó es el núcleo de la estrella. Y posiblemente luego de que la estrella explotó como una supernova, pues estos planetas se formaron del material restante. Pero estamos hablando aquí de unos planetas en unas condiciones bien extremas y para nada que pudieran ser habitables. Ahora, los planetas que podemos considerar como potencialmente habitables, ¿verdad? Y esta es la forma correcta de llamarlos a ellos, porque no podemos estar seguros si son habitables o no en este momento, por varias razones que ya les explicaré. O sea, que debemos de enfatizar que son potencialmente habitables, pues se descubren, bueno, se empiezan a anunciar, vamos a decir, en el 2007, ¿verdad? Los observatorios europeos del sur, pues hacen, a través de unos investigadores, hacen el reclamo de que detectamos un planeta alrededor de la estrella Gliese 581c,
y este planeta parecía estar en la zona habitable. Pero poco tiempo después de este anuncio, pues se confirma que las propiedades de la estrella era un poquito más alta la temperatura, y por lo tanto este planeta no estaba en la zona habitable y posiblemente era un planeta muy caliente. Sin embargo, un tiempito después, 3 años después, en el 2010, se anuncia otro planeta en esa misma estrella, Gliese 581G, y este planeta pues estaba exactamente en la zona habitable. O sea que tenemos este sistema de varios planetas, el planeta C, pues no muy caliente, el B también era muy caliente, pero este G, y hasta había sugerido hasta un H tal vez, que sería muy frío, pero por lo menos el G tendría las condiciones apropiadas para ser habitable. No pasaron unos cuantos meses después para entrar en duda en la existencia de este planeta. Y esto es porque es extremadamente difícil detectarlo. O sea, no es tan fácil que tú estés mirando a través de la señal que te llega de los diferentes observatorios y tú veas la estrella y el planeta como un puntito. Todos estos planetas se detectan, bueno, la mayoría se detectan por métodos indirectos. Esto quiere decir que tú no ves el planeta, pero ves cómo el planeta perturba a la estrella. ¿Cómo la perturba? Bueno, le puede pasar al frente, que se llama el método de tránsito, le puede estar al orbitar, puedes ver que la estrella tiene unos movimientos particulares que se midan con espectrometría, que te indican que la estrella se acerca y se aleja porque se está moviendo debido a la influencia de la gravedad de uno de estos planetas. Y por lo tanto, así puedes descubrir que existe el planeta, y con esta información puedes saber algo bien rápido: la órbita del planeta, el periodo, la masa del planeta, si es por el método de velocidad radial, y por el método de tránsito, pues puedes saber entonces el tamaño. O sea, muchas veces tú no puedes saber las dos cosas, tienes que tener dos métodos diferentes que puedas usarlos para determinar diferentes parámetros. Pues bueno, estos fueron los falsos anuncios en ese tiempo. Sin embargo, ya para el 2011 se empiezan a anunciar otros descubrimientos y el resto es historia. O sea que básicamente de la década del 2010 al 2020 lo que hemos estado haciendo es descubriendo estos planetas posiblemente habitables, porque son pequeños, como la Tierra, quiero decir, y también están en las zonas que consideramos habitables, lo que quiere decir que tienen la posibilidad de tener agua líquida en la superficie. Para eso nosotros hicimos en el 2011, establecimos el catálogo de planetas potencialmente habitables. Esperábamos aquel tiempo que estos descubrimientos realmente no fueran muy frecuentes, porque era extremadamente difícil. Ya para ese tiempo se habían descubierto muchos planetas gigantes y grandes que son fáciles de detectar, pero estos planetas como la Tierra no. Tal vez pensamos que un catálogo pues no iba a servir de mucho, si lo que íbamos a tener en décadas tal vez era 2 o 3 más. Pero no, realmente pues rápidamente empezaron a aparecer muchos descubrimientos de estos planetas, o sea que valió la pena hacer el catálogo. Y una de las cosas iniciales que hicimos fue determinar, empezar a tratar el problema de cómo medir la habitabilidad de estos planetas, con unas ideas de usar 2 sistemas. Un sistema para medir la habitabilidad, un sistema para medir similitud, que eso es lo que precisamente trabajé en este artículo con Schultz McCook. Y aquí tenemos una foto, ¿verdad?, con 2 estudiantes míos, Nicole Torres y Marco Jusino. Esto fue la conferencia de Astrobiología 2019, y Dirk y yo, pues ahí nos volvimos a reunir y a hablar y contar historias de todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Ahora, este sistema de medir habitabilidad, como les dije, es en 2 partes. Una parte es medir la similitud, y eso es lo que creamos un índice de similitud con la Tierra, que lo que compara es unas ciertas variables, ciertas información del planeta, lo que sepas del planeta con la Tierra. Así tienes un punto de referencia fácilmente de distinguir entre un catálogo de muchos planetas cuáles son los más parecidos a la Tierra en comparados con los parámetros que tú puedas utilizar para medir. Y así nuestro catálogo ya hoy día pues es bastante extenso. Tiene 60 candidatos, pero aquí yo le estoy presentando los 24 mejores. Y estos son 24 candidatos, los mejores, entre 4.300 planetas y otras estrellas que se han descubierto. O sea, deben haber miles y miles, cada estrella puede tener 1 o más planetas, pero solamente se han descubierto confirmados sobre 4.000, ¿verdad?
y de esos 4.000 hemos identificado 60 que pudieran tener las condiciones, pero realmente 24 parecen tener mejores condiciones. ¿Y qué son las mejores condiciones? Es que el tamaño sea menor de 1.5 veces el radio de la Tierra y la masa sea 5 veces menor que la Tierra. Lo que sucede con esto es que si el planeta es muy grande, vas a tener el problema de que vas a tener mucha atmósfera y el planeta va a ser, no importa si tenía agua en la superficie, no va a ser líquida, va a ser sólida, independientemente de la temperatura. Si el planeta es muy pequeño, digamos tamaño Marte, pues vas a tener el problema de que no vas a tener atmósfera y por lo tanto no vas a poder tener agua líquida en la superficie. O sea, entre 0.5 y 1.5 el tamaño de la Tierra parece ser un buen número, ¿verdad? Y esos son estimados. Y entonces en este visual lo que están viendo, estos 24 mejores, que el tamaño mejor concuerda o la masa concuerda con este rango. Claro, esto que ustedes están viendo aquí son visuales artísticos. Esto es unas representaciones artísticas porque realmente no podemos verlos como les dije, solamente sabemos que ellos perturban la estrella y por eso sabemos su masa o tamaño, pero no los vemos directamente. Entonces, todas estas son representaciones artísticas, o sea que lo único correcto aquí que usted está viendo en esta imagen es... Doctor Abel, ¿me escucha? Sí. Disculpe, la presentación se quedó congelada y no se están viendo las diapositivas. ¿Podría verificar nuevamente? Las estoy pasando ahora, ¿no se ve? Quedó congelada en la primera slide. Sí, pues yo las voy entonces a volver a compartir. Voy a compartir mi presentación otra vez. Voy a darle detenerla para entonces volver a compartir. Y ahora estamos viendo el catálogo de planetas, ¿no? Muchos planetas, ¿o no? Correcto, ahí está el catálogo. Sí, ¿se movió ahora? Todavía no está expandida. Quedó una que no está expandida. No se ve expandida. Ok. Ya entiendo lo que está pasando. Tal vez como tengo varios monitores. Ahora. Ahora, ¿cómo la ven? Quedó dividida en dos imágenes. Sí, ok, sí. Estamos compartiendo, estoy compartiendo la que no. Déjame ver si lo puedo lograr otra vez. Tal vez ahora. Está cargando. Se ve. Ahora. Perfecto. The first potentially, yeah.
Ok, exacto. Pues, ok, esta era la imagen que le estaba presentando de los diferentes estudios que originalmente pues resultaron ser falsas alarmas, ¿verdad? Estaba hablando del índice de similitud con la Tierra, que es uno de los primeros trabajos que hicimos sobre habitabilidad en 2011 para empezar nuestro catálogo, y me había quedado por aquí discutiendo entonces este catálogo, ¿verdad? Y le estaba mostrando que estas imágenes que tenemos aquí pues son representaciones artísticas porque no sabemos cómo es la superficie de estos planetas. O sea que lo único correcto que usted ve aquí es el tamaño en comparación con la Tierra, y tienes aquí a la Tierra, Marte, Júpiter y Neptuno, y ves que básicamente cada uno de ellos es muy cerca del tamaño de la Tierra, hasta por lo menos 1.5 veces más grande. Bien. Y estos son los mejores candidatos que tenemos hasta el momento. Y es bien importante reconocer que cada uno de ellos puede tener una personalidad bien diferente, ser habitables en términos de condiciones propicias para cualquier forma de vida, incluyendo vida microbiana, pero realmente no necesariamente para vida compleja o vida animal. Entonces, que podemos tener la siguiente variedad, podemos clasificarlos, ¿verdad? Y esto es en términos teóricos, algo que pudiéramos esperar, es que en 5 categorías, estas 5 categorías podemos clasificar los planetas, y estos deben ser los más comunes, por eso decimos que básicamente el 50% de las estrellas pudiera tener un planeta habitable como este. Y este es un planeta que siempre le da la misma cara a la estrella, por lo tanto un lado es extremadamente caliente y el otro es extremadamente frío porque está siempre de noche. Y entonces esto lo que va a hacer es muy difícil que tenga un océano o tal vez un poco de agua en la transición entre la noche y el día. O sea, esto realmente no es un buen planeta habitable para tener bosques, por ejemplo, ¿verdad? Y mantener un ecosistema grande como para formas animales, pero de todas maneras pudiera ser habitable. Y esto es posiblemente lo que sea más común, porque las estrellas enanas rojas son las más comunes, y estos planetas en estas estrellas enanas rojas tienden a estar siempre dándole la misma cara a la estrella por interacción de la gravitación con la estrella. Podemos entonces tener planetas que sean desérticos como Marte, pero con una buena temperatura. Entonces, como tiene una buena temperatura, tal vez puede tener pequeños ríos, pequeños lagos, nada suficiente para tener bosques en el planeta, lo cual tampoco no es muy bueno. Entonces, pudiéramos tener planetas totalmente cubiertos de agua. Esto tampoco, tanta agua no es bueno para tener una diversidad de formas de vida. Pudiéramos tener planetas superhabitables, y estos son planetas en general que pudieran ser más grandes y tener sí continentes y océanos, o sea, así como la Tierra, pero unas presiones atmosféricas mucho mayores. Bueno, no tanto mayor para que el agua no sea líquida, pero cerca de ese punto de transición, y unas temperaturas también un poco más cálidas, más tropicales. Y tendríamos un sistema de planetas superhabitable. Eso que suceda, pues estadísticamente nos parecería que sería algo raro. Pero tal vez más raro algo como nosotros aquí en la Tierra, que sería un planeta no con poca agua, tampoco tanta agua, de tal manera que queden expuestos los continentes y los océanos. Pues eso es realmente algo que sería más raro. O sea que el visual que les estoy presentando aquí, como les dije, no sabemos cuál es la superficie de cada uno de esos planetas. No sabemos, en otras palabras, en qué categoría de cualquiera de estas, por la cantidad de agua que tiene en la superficie, no sabemos en qué categoría. Puede ser que lo que estamos viendo ahí son planetas desérticos, oceánicos, 2 caras, superhabitables o como la Tierra. No sabemos eso, y eso es algo que no sabemos en este momento. Pero poco a poco lo vamos a saber. El sistema más interesante de todos estos es el sistema TRAPPIST. Este es un sistema que tiene 7 planetas. Y aquí, si miramos en el diagrama, tenemos aquí la estrella, una estrella enana roja, tiene 2 planetas B y C. Cerca de las estrellas, no está en la zona habitable. La zona habitable es esta franja verde aquí. O sea que esta es la zona donde pudiera tener agua líquida, si tuviera agua, ¿verdad? Como ya dije, por si no tiene agua, pues sería un planeta desértico. Entonces, tal vez este D no es muy bueno porque está en el límite, pero este E y este F, tal vez este G no tan bueno porque está un poquito más lejito. Esto ya estaría como la posición de Marte.
pero como es un poco más grande, todos ellos son del tamaño de la Tierra un poco más, pues debería tener más atmósfera, por lo cual debería ser aún así a la misma posición que está Marte, debería ser más caliente. Entonces, por lo tanto, esto es un sistema bien interesante. No es porque tenga los mejores planetas o necesariamente, sino porque como todos están en un mismo sistema, con observar este sistema vas a ver planetas que se supone que no sean habitables en el interior por ser caliente y en el exterior por ser frío, y los que pensamos teóricamente que pudieran ser habitables. O sea, que podemos comparar en un mismo sistema, sistemas planetarios. Y cuando digo comparar es que en el futuro vamos a observar estos planetas para tratar de saber algo de su superficie. Bueno, realmente de la atmósfera es lo que vamos a poder medir primeramente. Y la atmósfera de estos planetas, tal vez estos no tengan atmósfera porque está muy cerca, muy caliente. Tal vez esto sea cubierto de hielo. Pero estos pudieran tener gases, ¿verdad? Que sean indicativos de algún proceso biológico como oxígeno y metano. O sea que tenemos la posibilidad en el futuro, y estamos hablando, el futuro es tanto como esta próxima década, de mirar estos planetas y poder reconocer si tienen algunos gases necesarios para la vida. Fíjate que si tiene oxígeno y metano, los dos gases coexistir en una atmósfera, es muy difícil si no hay un proceso biológico que coexistan. Pero eso no es indicador final. Siempre vamos a tener dudas. Y le hago la comparación con Venus. El hecho de haber descubierto fosfina en Venus y todo la situación que tenemos que si esa fosfina en Venus es un indicador de vida. Y el hecho también de que si existe la fosfina, ¿verdad? Y ahora mismo tenemos muchas dudas que realmente se haya detectado la fosfina. Pero si descubrimos un gas así, que creamos que sea un producto biológico, siempre vamos a tener la duda de que si realmente un proceso biológico lo está creando. Primero si está correcto la detección y luego sí. O sea que va a ser extremadamente difícil. Buenos indicadores vamos a tener, pero bien difícil confirmar que tenemos un planeta con vida. Siempre nos vamos a tener muchas dudas, pero esto es algo pronto que vamos a hacer. Y para decirle qué tan pronto lo vamos a hacer, ya lo estamos intentando, se está intentando, ¿verdad? En este trabajo lo que se hizo fue estudiar, ¿verdad? Esto fue en el 2019, estudiar la atmósfera, intentar mirar la atmósfera de un planeta alrededor de una enana roja. Y podemos ver aquí la luz de la estrella, esta banda es la luz de la estrella, y como desciende rápidamente la luz de la estrella porque el planeta le pasa al frente de la estrella. Sin embargo, cuando el planeta pasa detrás de la estrella, tú ves una pequeña disminución, esta intensidad, porque ¿sabes qué? No solamente estabas viendo la luz de la estrella, estabas viendo la luz de la estrella y el planeta combinado. La luz del planeta es simplemente el reflejo de la luz de la estrella. Pero aún así estabas viendo esa pequeña señal indicativa de que el planeta está reflejando. En la forma que se refleja y se absorbe la energía, esto te puede decir qué tanta atmósfera puede tener el planeta, ¿no? La conclusión que llegaron, en este caso es un planeta que es bien caliente. Este es uno de los que se consideraba potencialmente habitable porque sería un poquito más caliente que Venus. Pero sabes que Venus es caliente y tiene una tremenda atmósfera. Pero este planeta resultó no tener para nada una atmósfera densa, o por lo menos eso es lo que se cree. Y esto quiere decir, y nos da muchas dudas de que tal vez muchos de estos planetas que creemos que tienen, y este tiene el tamaño de la Tierra, y aunque más caliente que Venus, pero no tiene atmósfera, y puede ser que entonces la interacción con la estrella durante la formación, porque estas estrellas enanas rojas son bien activas al principio, son bien activas, esto puede producir que haya perdido la atmósfera. O sea que muchos de estos planetas que vemos en el catálogo pudieran ser también ninguna de las categorías habitables y simplemente planetas que hace tiempo perdieron la atmósfera debido a la interacción del calor de la estrella y la actividad que ellas tienen, porque cambian mucho, son bien variables, especialmente cuando son tempranas en su evolución. O sea que tenemos aquí algo bien interesante, pero poco tiempo después, en el mismo año 2019, se observa, sí, planetas que pudiéramos considerar habitables. En este caso, el otro extremo, aquel planeta es tamaño Tierra. Este es un planeta un poco más grande que la Tierra.
Estamos hablando de más de 2 veces la Tierra. Y ya cuando tenemos un planeta 2 veces de la Tierra, tú esperarías que tuviera mucha atmósfera. Pues sí, este planeta tiene atmósfera y está en la zona habitable. Y lo que se pudo determinar es que los modelos indican que lo que mejor explica las observaciones es que tiene nubes de vapor de agua. El agua es bien común en el universo, o sea, esto no es para nada una sorpresa, pero esto demuestra que sí podemos ya empezar a detectar los planetas pequeños, porque ya se había observado la atmósfera de algunos de los grandes, pero de los pequeños también, bueno, por lo menos en tamaño 2 veces de la Tierra, pues ya empezamos en el 2019 a poder reconocer algunos indicadores de la atmósfera que tienen. Y esto nos lleva entonces a que en esta década del 2020 al 2030 vamos a tener nuevos telescopios en el espacio que van a hacer esto mejor y vamos a poder entonces determinar de los más pequeños, de los más parecidos a la Tierra, si realmente tienen atmósfera, inclusive la composición de ella. Una de las cantidades bien importantes para reconocer la habitabilidad de los planetas es la temperatura de ellos. Y las temperaturas, podemos hablar de muchas temperaturas que definen la temperatura de un planeta, pero vamos a referirnos a las temperaturas globales. Y una forma de medirla es la temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio no es un indicador de la temperatura de la superficie, pero nos ayuda a entender cuál pudiera ser la temperatura de la superficie. Y es que hay algunos planetas que tienen unas órbitas bien elípticas o excéntricas. O sea que tenemos la zona habitable aquí y puede estar el planeta entrando a la zona habitable y saliendo de la zona habitable. Y esto pues es difícil decir si este planeta es habitable o no, porque está pasando unos extremos. Tiene un tiempo templado, pero tiene un tiempo bien extremos de altas y bajas temperaturas. Bien, y nosotros lo que hemos trabajado en cómo determinar la temperatura de equilibrio promedio de este planeta. O sea, qué temperaturas promedio experimenta este planeta. Claro, si el planeta tiene poca atmósfera, pues a base de este promedio, pues va a tener unos extremos bien altos de temperatura. Pero si tiene mucha atmósfera, la atmósfera ayuda a distribuir, ¿verdad?, el calor y atrapar el calor mejor. Y es más difícil que salga ese calor, ¿verdad?, que haya cambios. Lo que quiere decir que aquellos que tengan una atmósfera más densa, igual que la Tierra, o más todavía mejor, pues van a tener más temperaturas constantes cerca de este equilibrio, de este promedio, a pesar de que estén acercándose y alejándose. O sea, que tendría unas estaciones sí extremas, no por la inclinación del planeta, como ocurre aquí en la Tierra, sino por la órbita excéntrica, pero no se apartaría mucho de la temperatura promedio si tiene una atmósfera más densa. Y eso pues sería pues algo bueno para el planeta. Ahora, pero más que la temperatura de equilibrio del planeta, nos interesa más la temperatura de la superficie. Bien, esta temperatura de la superficie está relacionada con la temperatura de equilibrio y una de las cosas que hemos hecho y trabajamos en el 2007 es cómo relacionar esa temperatura de equilibrio, que básicamente este término aquí con un término que se conoce como albedo. Este es el flujo de la estrella, este es una constante y tenemos albedo, que es una propiedad principalmente de la superficie de un planeta que te indica qué tan reflectiva es la superficie. Pero hay un efecto de invernadero que lo produce la atmósfera, que es esta G que tenemos aquí. Y todos ellos se combinan para entonces darte la temperatura final de la superficie. O sea, lo que descubrimos, ¿verdad? Y trabajamos en este artículo, es presentar esta ecuación, ¿verdad?, que sirve para calcular esta temperatura de los planetas. Esta sería la temperatura de equilibrio, asumiendo que el albedo es 0, y multiplicado por esta constante capa aquí, que es todo esto. Esto incluye el albedo y el efecto de la atmósfera. O sea, que tienes el efecto más bien de la superficie de la atmósfera combinado en una constante. Pero lo interesante fue que cuando hicimos un análisis de datos que teníamos simulados, porque no tenemos ahora un dato de la temperatura de la superficie de un planeta de estos, que en otras estrellas, pero tenemos simulaciones en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, hechas de diferentes planetas con más atmósfera, menos atmósfera. Pues todos estos puntos que están aquí, usted ve aquí, son simulaciones, pero aquí tenemos el sistema solar, Mercurio, la Tierra está por aquí adentro, tiene Marte, Ceres lo puse por comparación, Europa, Titán, Umbriel, Titán, que son lunas de Júpiter, Urano, Neptuno, y entonces tenemos aquí a Plutón también. Pues esto que está aquí son simulaciones y nos dimos cuenta que hay un patrón particular, que esta
capa podemos restringir y conocer los valores. Y lo que nos dimos cuenta es que esa capa es básicamente esta línea que tenemos aquí, ¿verdad? En verdecito. Esta capa es igual a 1 y esa corresponde muy bien para explicar la temperatura de los cuerpos en nuestro sistema solar. Sin embargo, si miramos aquí para el caso de Venus, esta capa es cerca de 2, la línea verde implica aquí, capa cerca de 2, y eso implica en todas las simulaciones que se han hecho, estos cuadritos son simulaciones de planetas, pues están que tienen, cuando les pones mucha atmósfera, tienen estas temperaturas de la superficie. Pues entonces, lo que quiere decir que podemos definir una ecuación general que si tú calculas la temperatura de equilibrio de 0 al albedo, que es simplemente este término que tenemos aquí, solamente lo que tienes que saber es cuánto flujo de luz en comparación con la Tierra. La Tierra es 1, pues Venus es casi 2, Marte es como 0.3, 0.4. Pues si tienes ese flujo, ¿verdad? Y lo computas, pues aquí tú tienes el rango de posibilidades, que este rango de posibilidades aquí para cuando la atmósfera del planeta sea menos de 10 presiones atmosféricas. Venus, por ejemplo, es 100, pero si el planeta tuviera 10 presiones atmosféricas como más o menos, sería esta área sombreada aquí y esto sería entonces las posibles temperaturas que pudieran tener esos planetas. O sea que si sabemos el flujo, que es algo que sí sabemos de los planetas, podemos anticipar por lo menos qué rango. Y algo de lo que usted nota aquí interesante es que según usted se acerca más a la estrella, que serían estos valores aquí tenemos la Tierra, ¿verdad? Que recibe un flujo, aquí 10 veces el flujo, ¿verdad? Que eso está ya más cerca de Mercurio, ¿verdad? Entre más usted se acerca a la estrella, la incertidumbre en el valor de la temperatura va a ser mayor. O sea, va a ser más difícil, este rango le va a dar un rango mayor. Sin embargo, entre más frío el planeta, más fácil va a ser de predecir la temperatura. Bien. Nosotros lo que nos interesa es cerca aquí del flujo de la Tierra, los que serían más potencialmente habitables, pero por lo menos si sabemos algo de la atmósfera, podemos decir, mira, la atmósfera no es más de 10 veces la presión atmosférica de la Tierra, pues rápidamente podemos restringir, mira, este es el rango de temperaturas posibles que pudiera tener ese planeta. Y la temperatura, usted sabe que es un concepto bien importante para la habitabilidad de un planeta, ¿verdad? Porque controla la razón de las funciones de los organismos. Y para entrar un poquito de combinar la biología en esto, podemos hablar desde el punto de vista bien simple, los requisitos para la vida, podemos decir que son gas, aire, agua, tierra y fuego, ¿verdad? Los elementos clásicos. Esta es la referencia más antigua que va a haber en esta presentación. Y que en sí lo que estamos diciendo es gas, líquido, sólido y energía. O sea, todas las formas de vida necesita esto. O sea, de agua solamente no va a vivir. Necesita un sólido que típicamente se lo da la corteza del planeta. Necesita de una atmósfera. Y la razón que usted necesita que los 3 estados de la materia estén presentes es que los elementos necesarios, por lo menos para el DNA, para construir la molécula básica de la vida, no todos están en un solo estado de la materia. Si usted tiene condiciones de temperatura para el agua líquida, no todos ellos pueden estar en un estado de la materia. Algunos tienen que estar en fase sólida, como el fósforo. Otros solamente pueden existir en fase gaseosa, como el nitrógeno, que tiende a formar la atmósfera, pero no tiende a ser un compuesto que esté en las rocas, a menos que sea materia orgánica que esté. Pero ya eso implica que vida la haya generado, porque es muy poca la que abunda naturalmente. Pues entonces, estos elementos están dispersos por esas 3 fases. Pues claro, esa no es la única razón, porque también necesitas que esas 3 coexistan, que estén en contacto, que las 3 fases estén en contacto para que esos elementos puedan pasar de un estado a otro. En otras palabras, se puedan combinar. O sea que necesita las 3 fases de la materia, más necesita que todos estos, porque eso te traen todos estos elementos combinados en un solo sitio, más una fuente de energía, ¿verdad? Porque la vida como una máquina pues necesita una fuente de energía. La energía puede ser solar, la energía puede ser química, ¿verdad? Varias formas de energía para entonces mantener este estado y en el ambiente que tiene que existir. Pues esto es bien básico, pero lo podemos complicar un poquito más.
Y lo complicamos de la siguiente manera. Vamos a considerar aquí, mira, aquí tenemos los 4 estados de la materia, otra vez, ¿verdad? Aquí tenemos el gas, aquí tenemos el líquido, aquí tenemos el sólido, ¿verdad? Lo que sería la roca y la luz. Y aquí tenemos una foto de un bosque tropical. Bosque tropical, como tú tienes esto en abundancia, tienes la lluvia, tienes la superficie roca, está en la atmósfera, hay energía. La vida es totalmente evidente, ¿verdad? Y visible, y si tienes esto, puedes entonces mantener un ecosistema de tal manera que otras formas de vida que se alimenten de esto puedan existir. Sin esto no vas a tener muchos animales. Entonces, por lo tanto, sabemos que en la Tierra, a la pregunta, ¿cuáles son los lugares más habitables en nuestro planeta? Los bosques son los lugares más habitables. Curiosamente, pero no tenía que ser así, habitables también, los bosques y estos lugares habitables están correlacionados también con el número de especies. O sea, no tenía que ser obligatoriamente que sea más habitable. Esto quiere decir que puede mantener más formas de vida, pero que esa diversidad, esas formas de vida sea grande, pues no necesariamente tenía que ser así. Puede ser una o pocas formas de vida, pero en abundancia. Pero sí, los lugares más habitables como los bosques también mantienen, las zonas tropicales, por ejemplo, mantienen la mayor diversidad del planeta. Pero sí, podemos entonces mirar otros lugares del planeta, ¿verdad? Que no parecen el planeta Tierra, porque en una de estas fotos se ve la vida. Tenemos aquí los océanos, ¿verdad? Yo le esperaría que esto estuviera lleno de bosques y plantas marinas ahí, y no. Y aquí el factor limitante es el suelo, ¿verdad? Lo mejor son cerca de las costas, pero el suelo pues se disuelve, ¿verdad? El polvo cae y desciende, y por lo tanto esto no tiene suficientes nutrientes para tener vida en abundancia. Lo mismo pasa con los desiertos más extremos. El factor limitante es el agua líquida. Este sería lo que le sigue en términos de habitabilidad en el planeta, o la capacidad que tiene de mantener una biomasa. El fondo oceánico, entre más te alejes de las costas, vas a tener menos aire y menos energía, y otro desierto de vida aparece. Por eso es que las costas es lo más llamativo, pero entre más profundo te vas, pues parece un desierto. Y tenemos entonces que en las capas polares, ¿verdad? Tenemos mucha agua, pero si esa agua no está en estado líquido, pues no es de mucho, pues tampoco vamos a tener bosques ahí. Y el peor lugar habitable en nuestro planeta son las nubes. Las nubes, la concentración de nutrientes que pudieran venir del polvo y de aerosoles es tan baja, es un ambiente bien diluido. Por lo tanto, ese es el peor lugar habitable que tenemos entonces en nuestro planeta, ¿verdad? Y esto si lo comparamos con la idea de vida en Venus y vida en las nubes en Venus, que es algo que se ha sugerido desde siempre, ¿verdad? De los años 60 y 70. Pero esta idea de nubes, aunque son las nubes diferentes allá, pues y son más abundantes y permanentes que acá, pero también son de ácido sulfúrico y no de agua como acá. Por lo cual entiendo que sería un ambiente mucho peor las nubes de Venus que las nubes aquí en la Tierra. Y aquí que tenemos vida, esto simplemente es un lugar de tránsito de las formas de vida, que se eleva, el polvo se levanta, pero desciende y realmente no mantiene un ecosistema permanente. Ahora, todo esto lo podemos llevar desde el punto de vista matemático, y podemos llevar este concepto de los 3 estados de la materia, como la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, ¿verdad? La parte que es sólida o la corteza, la parte líquida, entonces eso sería el componente de la masa, y esto va a tener una fracción de ser y componente de la energía. O sea que aquí tenemos el mismo concepto que les presenté de los elementos clásicos, pero ahora nos vamos a adentrar en la matemática de cómo podemos operar esto. Tenemos que definir una región de interés. Mira, yo quiero calcular la habitabilidad de la superficie. En la superficie tiene una fracción. Usted coge un área, un volumen de interés. Yo quiero esta región en particular, pues en este caso lo que quiero es toda la superficie del planeta, ¿verdad? Cierto casquete cerca de la superficie que se compone, que tiene atmósfera, que está aquí como amarillo, que tiene agua, pero también una fracción de ella se compone de tierra. Y eso lo podemos combinar entonces en una ecuación que les presento aquí. Tal vez vamos a mirarla de este punto más simple. Y esto es una forma en que estamos trabajando, ¿verdad? Que estamos preparando.
de cómo medir habitabilidad es que la podemos medir, ¿verdad?, como un producto de esa masa por energía por un factor de escala. Este factor de escala es un factor de la eficiencia o factor de calidad, porque si usted tiene toda esa masa de energía, ¿sabes qué? Las formas de vida no utilizan toda la masa y la energía que esté disponible. Usan siempre una fracción bien pequeña de lo que esté disponible. O sea que este número asumimos ahora a priori de que es un número extremadamente pequeño, pero lo podemos combinar en una ecuación más compleja y si sabemos los flujos de masa y energía, podemos resolver la ecuación una ecuación por la habitabilidad del sistema. Y esa ecuación, cuando tú partes de esta ecuación y sabes que estamos, y ahora vamos a aplicarla a todo un planeta, pues esa energía está relacionada con la incidencia solar. Esa incidencia solar se refleja en un cambio en la temperatura de la superficie. Y aquí apareció el término de la superficie. Y aquí apareció el término del radio del planeta, porque importa la cantidad de área disponible para la vida. Y aquí la masa se refiere a la fracción de tu volumen que escogiste, ¿verdad? Que vas a tener cierta masa, pero claro, esa masa va a tener ciertas densidades porque estamos hablando de sólidos, rocas. Y después ese factor de escala, podemos asumir un factor de escala que tiene que ver con la eficiencia del sistema. O sea, si tú tienes las tres fases en igual proporción, pues el sistema pues, es más eficiente que si tienes deficiencia de alguna fase. Por lo tanto, llegamos a esta expresión y aquí es algo bien interesante porque siempre la habitabilidad, esto daría unos números concretos, pero ese factor de escala no sabes. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Porque lo comparamos con la Tierra. O sea, si asumimos entonces que ese factor que desconocemos, qué fracción de la masa de energía está usando la vida, pero ponemos que asumimos que un planeta pudiera usar esa misma fracción, pues ese factor de escala se cancela. No lo tenemos que saber. Y ahora entonces podemos comparar la habitabilidad relativo de un planeta con la Tierra. Y toda esta expresión la podemos simplificar en algo que depende al fin y al cabo del tamaño del planeta, la temperatura, la fracción de océano que tenga y la presión atmosférica. O sea que estos son 4 parámetros simples para definir esa habitabilidad global. El único problema es que esto lo sabemos de los planetas en otras estrellas. La temperatura de la superficie, les dije de alguna manera que podemos predecir eso, aunque va a tener mucho margen de error. Y esto, la presión y la fracción de océano es algo que para nada todavía podemos saber de ello, ¿verdad? Cuando empezamos a descubrir y a mirar las atmósferas, sí podemos estimar qué presión atmosférica nos daría esa señal suficiente para ser visible. O sea que ahí vamos a tener una idea de la presión. Pero la fracción de océano todavía implica que nosotros veamos el planeta directamente como un puntito y eso va a ser tal vez unos telescopios que no van a estar en esta década o a finales de esta próxima década. Pudieran estar telescopios que vean el planeta como un puntito y pudiéramos entonces determinar sí por los cambios de intensidad de luz cuánta fracción de tierra y océano. Y por fin tendríamos entonces los 4 parámetros para empezar a determinar globalmente cómo se pudiera comparar la habitabilidad de estos planetas con la Tierra. Obviamente, si la fracción de océano aquí en la expresión es 0, pues la habitabilidad se cae a 0. Si la fracción de océano es también 1, o sea que es todo cubierto de océano, también la habitabilidad se cae a 0, porque eso implica que no tiene continentes que le surpen los otros nutrientes. Entonces, todo esto podemos combinarlo en algún sistema integrado de habitabilidad de los planetas y podemos asumir algunos valores para ello, ¿verdad? El rango que estimamos del tamaño de los planetas entre 0.5 a 1.5 de radio de la Tierra. Ese es el que le dije que sería tal vez el más probable para que el planeta fuera rocoso, pero recuerde que esto es parte de la teoría y nos parece que las observaciones nos indican que sí, hay muchos planetas de este tamaño, pero hay también planetas más grandes que estos y según por las densidades que estamos viendo, puede ser que estos planetas sean simplemente planetas oceánicos, planetas rocosos con una alta cantidad de atmósfera, lo cual lo haría inhabitable, o sí planetas gigantes, mucho más grandes que la Tierra, rocosos con una pequeña capa atmosférica, lo cual sería habitable. O sea que no podemos descartar que planetas más de 1.5 veces, tal vez hasta llegando al extremo hasta 2.5 veces el tamaño de la Tierra, pudieran aún ser habitables, pero eso es más improbable. Y si asumimos las temperaturas que son necesarias para los organismos complejos, no para organismos, microorganismos que utilicen
puedan crecer a temperaturas bajo cero o sean extremófilos que puedan crecer a temperaturas sobre 50 grados centígrados. Estas temperaturas agradables, pues una presión más o menos de una presión atmosférica y que vamos a oscilar el planeta en que tenga cierta fracción de océano entre 0 y 1. Y que nos interesa, los parámetros biológicos aquí es que nos interesa que el óptimo sería para los organismos como las plantas, que tienden a tener prefieren temperatura cerca de 25. Básicamente la mitad entre este rango, que es el que puede subsistir los animales, por lo menos la mayoría de los animales. Entonces, podemos aquí trazar en esta gráfica cómo todo esto se refleja en la cantidad de luz que recibe de la estrella y la posible habitabilidad. Aquí podemos tener la habitabilidad de la Tierra, ¿verdad? La Tierra recibe una intensidad de luz, pues la habitabilidad de la Tierra como punto de referencia en este modelo es 1. Este es el estándar de comparación. Pero toda esta región verde es todas las posibilidades. Y este sería el promedio esperado. Este sería el promedio esperado de la mayoría de los planetas, que esté fuera la habitabilidad de cada uno de ellos. O sea que la Tierra está un poquito mejor de lo que tal vez esperaríamos. Sin embargo, si la Tierra estuviera un poquito más cerca, la recibiera más incidencia de luz, pues tal vez sería un poquito mejor para hacerle una Tierra tropical, no una Tierra buena, porque nos cambia el estado que tendremos ahora, no tendremos capas polares, la diversidad, realmente sería una catástrofe ecológica en lo que se vuelve a adaptar la Tierra a ser una Tierra tropical. Claro, aquí tenemos un problemita que también en esto las temperaturas pueden aumentar mucho y eso va a depender de la atmósfera que tenga también, el resto de la atmósfera. Y lo que puede pasar es que debido a la humedad, que sirve como también un gas de efecto invernadero, pues las temperaturas se trepen mucho y se salga de esto. O sea que fácilmente se puede salir de este estado. Pero pudiera llegar a un estado mucho más grande, hasta 6 veces. Esto quiere decir que en términos, si el planeta fuera más, esto se debe principalmente al tamaño del planeta, si el planeta fuera un poquito más grande, digamos cerca de 1.5 veces, y tuviera todo cubierto con bosques y un poquito, una presión atmosférica un poquito más alta, pues pudiera tener entonces ser un planeta súper habitable en términos de la Tierra, lo cual quiere decir que la productividad global del planeta sería mayor. O sea, porque vas a tener más ocupación por unidad de área, de la área disponible de los bosques para tener formas de vida. O sea que esto es algo bien interesante que podemos explorar todavía desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Y es que el problema con esto es que todo esto son ideas que tenemos, pero la realidad es que cuando estudiamos los planetas, pues siempre los planetas nos tienden a dar sorpresas y vamos a ver qué pasa en el futuro con todo esto. Una de las cosas que nosotros hacemos también, ¿verdad? Para darle una visión de nuestro trabajo, es que aparte de hacer la teoría de planetas habitables, también estudiamos desde el Observatorio de Arecibo, estrellas que tienen estos planetas. O sea, estas estrellas están alrededor de, estos planetas están alrededor de unas estrellas interesantes, unas estrellas que algunas son bien activas. Y lo que quiere decir que son activas es que son bien variables. No es como el Sol, que es una estrella tranquilita, sino que va a estar emitiendo muchas dosis de energía. Y esta dosis de energía no es algo que necesariamente acabe con la vida inmediatamente, pero a largo plazo sí le puede hacer daño en términos de mutaciones. Y especialmente la atmósfera a largo plazo la pueden perder, la atmósfera de los planetas. Entonces, por lo tanto, es bien interesante, ¿verdad? Explorar cuál es la actividad de la estrella para tener una idea de qué está pasando en términos en esos planetas con respecto a la iluminación de la estrella. Y aquí estamos estudiando varias estrellas, algunas son por comparación, pero estas que estoy marcada aquí, Barnard, la estrella de Barnard, Ross, Lightens y Teegarden son estrellas que tenemos más enfoque. Por lo menos en Ross, Lightens y Teegarden, pues sí sabemos que existen en ellas planetas potencialmente habitables, ¿verdad? Y las otras las estamos mirando simplemente por comparación. Estamos trabajando esto con varios estudiantes, ¿verdad? Tenemos a Kevin Ortiz, que lleva con nosotros tiempo haciendo ya las observaciones. Ahora empezamos con 2 estudiantes más, Génesis y Ariana. Génesis en particular va a ser algo que queríamos hacer desde hace tiempo, es que si estamos mirando estas estrellas y estas estrellas tienen planetas potencialmente habitables, estamos cogiendo toda la data de todas las ondas de radio que son de la estrella, ¿verdad? Emisiones naturales de la estrella que nos dicen la actividad. Pero asumiendo que pudiera alguna de estas
planetas, tener civilizaciones que también estuvieran, en este caso artificialmente, transmitiendo de radio, pues también lo vamos a captar, porque estamos mirando a ellas. Pero ahora lo que vamos a hacer entonces es mirar en esa data que ya hemos mirado desde el punto de vista de la estrella, ahora mirarla en punto de vista de poder reconocer si hay una señal ahí de transmisión que podemos atribuir a una inteligencia que está transmitiendo artificialmente. Esto para nosotros es algo realmente bien improbable, pero lo más importante es que cuando estudiamos lugares habitables, aquí uno tiene éxito necesariamente por encontrar algo, sino también por no encontrar algo. O sea, y es relevante que tú observes estas estrellas y tú digas, mira, ahí no hay nada. Por lo menos transmitiendo como la Tierra y para nosotros con tanta intensidad, pues no hay nada transmitiendo. De tal manera que si algún día en estas estrellas se observa que sí la atmósfera tiene condiciones buenas para la vida, pero ya hay otros estudios que dicen, pero no hay tecnología. Por lo menos como nosotros estamos haciendo ahora. Pues ya eso es relevante para tener un panorama de lo que está pasando en el planeta, porque esa es la gran duda que va a surgir inmediatamente. Tan pronto se descubran algunos gases indicadores de vida, lo primero que vamos a pensar es en seres inteligentes. Pero nada, pero ya buscamos también y podemos decir que sí, que no, pues eso es algo pues, relevante dentro de ciertas probabilidades. En conclusión, ¿verdad? Los planetas habitables pues tienden, o creemos que la mayoría de ellos tienen un tamaño entre 0.5 y 1.5 veces el tamaño de la Tierra, o sea, básicamente entre el tamaño de Marte y un poco más grande, 50% más grande que la Tierra, para que tengan una superficie rocosa. Alrededor del 50% de las estrellas tienen un planeta potencialmente habitable. O sea que la mitad de las estrellas, que son estrellas, no todas en particular, son estrellas F, G, K y M, que estos son estrellas un poquito más grandes que el Sol y las enanas rojas que ya les mencioné, pues estas estrellas, pues, pero son la mayoría, pues la mitad de ellas por lo menos tiene un planeta potencialmente habitable. Y esto es algo interesante, pero claro, recuerde que esto quiere decir que tiene por lo menos, está en la zona habitable y tiene el tamaño, pero no sabemos nada de la superficie y ahí podemos tener alguna sorpresa. Entonces, solamente sabemos por ahora el tamaño y la masa de estos planetas, algunas veces solamente uno y el otro. Todavía no tenemos nada de información de la superficie, especialmente cuánta agua pudieran tener, ni de la atmósfera. Y eso es algo que vamos a hacer en la próxima década. La menor información que necesitamos para determinar la habitabilidad de un planeta desde el punto de vista global, ¿verdad? Y esos son los modelos que le estaba presentando y trabajar, es que yo sepa el tamaño, la superficie de la temperatura, que es algo que sí se pudiera saber más adelante, la presión, como le dije, algo que también se pudiera saber más adelante, y la fracción de océano. Todo esto pudiera estar dentro de esta próxima década o un poquito más para poder identificar eso. Claro, a la vez que está sucediendo esto, estamos mirando la atmósfera del planeta. Pero tú tienes que tener las dos cosas. Una es mirar el planeta y si tú ves que tiene oxígeno y que tú tienes metano, pues bueno, buenos indicadores, pero tú con esta información también dices qué tan habitable pudiera ser. Entonces, pues, tienes la comparación de que entre más habitable es que tú esperarías más biodiversidad, más biomasa, lo que quiere decir que la superficie debe estar cubierta más de vida, ¿verdad? En términos de plantas o organismos fotosintéticos, en el caso de los océanos. O sea que tú tienes que tener una idea de la composición de la atmósfera también, ¿verdad? Que eso es aparte, para unirlo con esto, para poder entonces reconocer cuál es el potencial de vida global del planeta. Existen cerca de 60 planetas potencialmente habitables que mantenemos en nuestro catálogo, ¿verdad? Este es nuestro enlace. Estos son todos siendo optimistas, por eso dice hasta 60, ¿verdad? Pero realmente, en la imagen que le presenté al principio, solamente 24 de ellos son los mejores, ¿verdad? Que son los que tienen el tamaño más cerca de la Tierra. Los otros son un poquito más grandes y pudiera, pues eso trae un poquito de duda, ¿verdad? Pero no es imposible. Y el más famoso de ellos y el mejor para estudiar en futuras misiones es el sistema TRAPPIST, no porque necesariamente sean los mejores, sino que tienen más planetas en una sola estrella, que una observación de la estrella te va a dar mucha información de una diversidad de planetas a diferentes posiciones y por lo tanto, pues vas a poder hacer estudios relacionados con no solamente mirar la atmósfera, sino eventualmente también que podamos saber los demás parámetros para tener una idea global de la habitabilidad de estos planetas.
Nosotros presentamos nuestro trabajo en diferentes conferencias internacionales, ¿verdad? Y nos conectamos con colegas, y nos encanta con colegas especialmente latinos, ¿verdad? No solamente de nuestra isla, sino en el 2019 participamos de 3 conferencias, y en una de ellas, en la conferencia de astrobiología de NASA, como siempre, como casi siempre, nos hemos encontrado con Jorge Bueno, ¿verdad? El director del Centro de Astrobiología de Colombia. Y yo le agradezco mucho la invitación a esto. Muchas gracias. Y estoy disponible para cualquier pregunta. El agradecimiento, como siempre, es de mi parte hacia ti, de todo el equipo del Instituto, de la Universidad del Atlántico y de todo el comité organizador del quinto Congreso Internacional de Astrobiología para ti, Abel. Hay Gracias, algunas gracias. preguntas, por supuesto. La primera viene desde la Argentina. Dice así: otra variable a determinar podría ser el tipo de energía que es transformada por una potencial atmósfera en ese planeta, además teniendo en cuenta que esa estrella sea similar a la de nuestro sistema solar. Sí, mira, en eso está, en el concepto del flujo. Para calcular esto necesitamos saber el flujo de la estrella, y esa es la energía de la estrella. O sea que sí, bien importante, y esa energía de la estrella se traduce en la temperatura de la superficie del planeta. O sea que, y tienes ahí, es un problema complejo, porque también hay diferentes tipos de estrellas, y en diferentes tipos de estrellas, aunque sea la misma cantidad de energía total, el espectro es diferente. Esto quiere decir que puede contener más de ultravioleta, importante para procesos biológicos, pero también puede ser dañino para muchas células. Por ejemplo, las estrellas enanas rojas, especialmente en su edad temprana de formación, pues emiten mucho ultravioleta más que el mismo Sol, que es mucho más grande. Pero esto es en parte de desarrollo, y ese ultravioleta puede entonces afectar la química de la atmósfera del planeta, puede hacer que poco a poco pierda la atmósfera del planeta con la interacción del viento solar de la estrella durante esa actividad. Y en lo que la estrella se tranquiliza, pues todo intento de desarrollo de vida pues puede ser que lo bloquee, en lo que tal vez se estabiliza más adelante. También cuando ella se estabiliza más adelante, emite muy poco ultravioleta. Entonces, cuando emite muy poco ultravioleta, pues tenemos el problema que también el ultravioleta es importante para algunas reacciones químicas necesarias para el origen de la vida, y por lo tanto puede ser algo entonces negativo. O sea que es bien complejo, o sea, no solamente la energía, sino el tipo de estrella que cambia el espectro, y ahí hay pues entonces unos pequeños detalles que tiene que considerar. O sea que sí, cierto, eso es bien importante, la energía de la estrella. Gracias, Abel. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar planetas potencialmente habitables en sistemas solares binarios? Oh, pues sí, eso se ha considerado un problema que se ha tratado desde el punto de vista de que hasta ahora ninguno de los que se ha descubierto planetas alrededor de sistemas binarios, pero ninguno de los que están ahora en el catálogo, ninguno de hasta los de 60, pues tienen un sistema donde sea doble con la estrella. Esto no es que, no sea posible, porque se han descubierto hasta más cerca, que son extremadamente calientes o más fríos. Simplemente que no hemos llegado con uno de ellos, pero deben existir en esa zona habitable. Y esto pues va a depender de las 2 estrellas, el tamaño que sean las 2 estrellas. Si las 2 estrellas son tipo Sol, pues vas a tener la zona habitable se extiende más allá de lo que uno esperaría por una estrella, y por lo tanto, pues la zona habitable simplemente está más lejos, y si estás ahí, pues estarías bien. Si tienes con el hecho de una estrella como el Sol y una estrella enana roja, que es más o menos una tercera parte del tamaño, pero como les dije que es bien activa al principio, pues tiene lo mejor o lo peor de 2 mundos. Una estrella que va a ser bien estable y te va a emitir mucho ultravioleta mucho tiempo, pero al principio te emitió mucho ultravioleta, la otra, y tal vez la evolución del planeta, más que las condiciones en un momento, la evolución sería bien rara en términos de la atmósfera del planeta, y también de cualquier forma de vida que se haya mantener en ese estado. O sea que sí, cabe esa posibilidad, aunque ninguno se ha descubierto, y no sería pues realmente tanto problema, o por lo menos eso pensamos. Perfecto, gracias, Abel.
¿Cuál de los planetas potencialmente habitables, según los estudios que planteaste en la conferencia, se conocen sería el que más se acerca a las variables terrestres que en un futuro permitan la sobrevivencia de seres humanos? Pues mira, como ahora lo último que sabemos de ellos es el tamaño y cuánta iluminación reciben, y la iluminación pues pudiéramos estimar con ellos la temperatura, pues el que más se acerca en términos de esas dos variables que son tamaño e iluminación, pues es uno que se llama T-Garden, ¿verdad? Este creo que fue descubierto para 2003, hace poco. Es una estrella la estrella se descubrió recientemente, o sea, en esta década, que es algo raro. Y entonces, y después observas que tiene un planeta. Pero en términos de ese tamaño de la Tierra, iluminación, eso. Pero, ¿sabes qué? No podemos saber ahora mismo, porque como no tenemos una idea de la atmósfera va a cambiar las temperaturas de la superficie. O sea, con la iluminación podemos tener una idea, pero la atmósfera va a cambiar. Por lo tanto, todos los que te mencioné en el catálogo, hasta esos 60, todas son una caja de sorpresa. Lo que sabemos es que existen, que están ahí, ¿verdad? Pero podemos imaginarlo, todas las condiciones y las variantes que pudieran tener. Planetas, o sea, el hecho de un planeta oceánico, un planeta desértico, uno con unas presiones altas, pero todavía el agua pueda ser líquida. Sería interesante las formas de vida que pudieran, casi todo el mundo pudiera volar en ese planeta porque tuviera mucha presión atmosférica. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero entonces para los humanos una temperatura de 0 a 50, típicamente lo que es necesario para los animales, pues eso, pues sin la atmósfera no lo podemos saber. Por lo tanto, pues es algo que eventualmente vamos a determinar. Perfecto, Abel. Muchas gracias. Las preguntas, como siempre, empiezan a acumularse, pero pues el tiempo también es limitado. Nuevamente, en nombre del Comité del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología, te doy gracias, te damos gracias, Abel. Para quienes quieran contactar y seguir todas las investigaciones y el trabajo divulgativo del doctor Méndez, pueden hacerlo a través de su principal red social, @prof. Abel Méndez en Twitter, y a través de allí pueden seguir todo su trabajo. Nuevamente, Abel, muchísimas gracias. Un abrazo desde Colombia. Gracias, Jorge. Un placer siempre estar contigo hablando y estar con toda tu audiencia. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Doy paso a Máster Central. Listo, agradecemos entonces, ya son las 12 del mediodía, 41 minutos, ya completamos ya casi 4 horas de transmisión, más de 4 horas de transmisión ininterrumpida en el que hemos estado aprendiendo un poco más acerca del ser y del universo y qué nos depara el universo o qué podemos encontrar dentro de él. Como lo decíamos al comienzo de esta transmisión, hoy todos somos astrobiólogos, hoy todos... porque la vida no tiene fronteras en el universo, hoy todos somos astrobiólogos. Agradecimiento a los ponentes que con su experiencia y conocimiento han aportado a este encuentro internacional, principalmente al valor y el valor que tienen cada una de estas investigaciones sobre temas científicos que apuntan y están centrados en el ser y en su origen. A continuación le voy a conceder el uso de la palabra al doctor Alejandro Guerrero de la Universidad del Valle, quien liderará la sala virtual de astroquímica. Asimismo, y basado en el orden de la agenda, el doctor concederá el uso de la palabra a ponentes invitados. Esto es un espacio en el que hemos querido que se dé un espacio de conversación entre el doctor Alejandro Guerrero y otros miembros, también otros científicos, que cada uno de ellos va a estar participando en este conversatorio que tenemos a continuación. Unas conferencias magistrales hablando de astroquímica, hablando de astrobiología, hablando y tratando de responder esas preguntas que nos hacíamos al inicio de esta transmisión, y es: ¿será que estamos solos? ¿De dónde venimos?
¿Será que hay otros planetas donde se puede habitar? ¿Cuál va a ser el futuro de la humanidad? Son una de las preguntas que siempre nos estamos haciendo y que trataremos de responder en el marco de este quinto Congreso Internacional de Astrobiología Virtual, que recordemos va del 11 de noviembre al 14 de noviembre. Agradecemos indiscutiblemente a las personas que han hecho posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Asumimos un reto. Y el reto fue llegar hasta sus hogares, hasta cualquier rincón del mundo, con una transmisión del quinto Congreso que lo hacemos de manera virtual. Y por supuesto, agradecimientos a la Gobernación del Atlántico, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, como también a la Universidad del Atlántico a través de sus facultades de Ciencias Básicas, la Facultad también de Educación. También importante el aporte y el apoyo que hemos estado recibiendo de la Corporación Regional Autónoma, unos importantes aliados que siempre han contado y que siempre hemos contado con ellos para la realización de este importante evento como es el Congreso de Astrobiología. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los elementos esenciales para presento la al vida doctor formados en las Pineda. estrellas? ¿Cómo se forman los planetas rocosos como la Tierra y cómo se adquieren los compuestos volátiles como el agua? ¿Cómo surgió la primera forma de vida celular en la Tierra? ¿Qué papel juegan los minerales en el origen de la vida? ¿Quién puede obtener esa respuesta? La astrobiología. Perfecto. En nuestro país está el Instituto de Astrobiología de Colombia, IAC, y buscamos promover y generar divulgación, educación e investigación científica para crear una cultura fundamentada en la ciencia. Nuestros cursos, talleres y salidas de campo están diseñados para estudiantes, profesores e investigadores que quieren ampliar sus conocimientos en esta apasionante ciencia. Porque la vida no tiene fronteras en el universo. Para más información, visita nuestra página web www.astrobiología.org. Gracias por continuar con nosotros en este quinto Congreso de Astrobiología que lo realizamos de manera virtual, originando desde Barranquilla, Colombia, para todo el mundo, para todas las personas que están conectadas. Los invitamos para que dejen sus mensajes allí en la transmisión, nos cuenten cómo están aprendiendo, de qué manera están ampliando su conocimiento en el marco de este Congreso. El objetivo del mismo es precisamente alimentar el conocimiento de la astrobiología, una ciencia interdisciplinaria que está en la búsqueda de las respuestas de origen del universo. Preguntas sobre de dónde venimos, ¿será que estamos solos? ¿Cuál es nuestro destino? Es la que estamos buscando en cada una de las conferencias responder en el marco de este Congreso. Vamos entonces a continuación a conceder el uso de la palabra al doctor Alejandro Guerrero de la Universidad del Valle, quien va, además de dar una conferencia, va a estar interactuando con otros ponentes que ya él los va a presentar. La idea es generar aquí, en este espacio, un conversatorio en el que podamos seguir ampliando conocimientos. Adelante, doctor Alejandro. Muy buenas tardes. Estamos... ¿Sí me escuchan? Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos los participantes de este evento. Muchas gracias por la invitación a presidir esta sala que se ha denominado la Sala de Astroquímica, en la cual vamos a tener dos eventos. El primero consiste en una conferencia dictada por el profesor Jaime Pineda, y en la segunda parte vamos a tener con él mismo un conversatorio para hablar un poco sobre los avances y las perspectivas de este campo. Entonces, quiero presentar pues al doctor Pineda. Él es un astrónomo, es astrónomo chileno, hizo su bachelor, su maestría y su doctorado en astronomía, las dos primeras en la Universidad de Chile, el doctorado en la Universidad de Harvard. Ha estado trabajando en institutos de investigación en Suiza, en Zurich, en Manchester, en el Reino Unido, y por el momento está trabajando en el Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre, específicamente en el Centro de Estudios de Astroquímica.
pues ha publicado o ha estado presente en más de 120 artículos científicos en el campo de la astronomía, la física, ciencias planetarias, y recientemente pues ha publicado o ha estado, hace parte de un artículo que ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature. Entonces, doctor Pineda, agradeciéndole su presencia por haber aceptado pues este contacto desde Colombia, y lo escuchamos desde este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar a la distancia. Me gustaría haber mucho más haber visitado y haber descubierto de todo el instituto local y haber tenido una relación personal con todos ustedes, pero bueno, estamos todos en esta situación bastante extraña de la pandemia, ¿no? Hoy día les quería comentar sobre cómo estamos ocupando la astroquímica para entender la formación de las estrellas. Como Alejandro mencionó, yo he estado trabajando en diferentes lugares del mundo, pero ahora estoy trabajando en el instituto que se enfoca en tratar de usar la astroquímica de la mejor manera para tratar de obtener información sobre cómo se forman las estrellas. Entonces, para comenzar, me gustaría mostrar esta imagen ya de comienzos del siglo pasado. Esta es una imagen una de las primeras imágenes que hemos visto regiones oscuras en el cielo. Si ustedes se ponen a mirar en una noche oscura, pueden mirar el cielo y pueden encontrar lugares en donde pareciera que hubieran lugares negros en el cielo. Eso originalmente fueron llamados las nubes negras, nubes oscuras en español, dark clouds en inglés. Y resulta que estas son las regiones en donde las estrellas se están formando, y es el lugar en donde podemos hacer esos estudios de estas regiones. La historia de cómo se forma una estrella puede ser capturada en un solo cartoon, como se puede ver aquí, en donde aquí al comienzo de la historia de formación estelar tenemos lo que se llama un material bien difuso, una nube molecular. ¿Qué es una nube molecular? Bueno, una nube molecular es la región en la galaxia en donde el gas es suficientemente frío como para que las moléculas de H2 se puedan formar. Una vez que la molécula de H2 se puede formar, eso genera cambios físicos en la región. El principal es que aumenta el enfriamiento, la eficiencia del enfriamiento de la nube y del gas. Entonces, eso genera las condiciones propicias para que nuevas moléculas y nuevos mecanismos físicos puedan empezar a funcionar. Esta nube empieza a condensarse, se fracciona en núcleos más pequeños, y estos núcleos más pequeños que están mostrados acá son las regiones que después nosotros vamos a estudiar en detalle y que llamamos dense cores o núcleos densos. Estos son los lugares en donde las temperaturas usualmente son de 10 grados Kelvin, o sea, muy, muy fríos, regiones muy, muy frías en el universo. Las densidades que hay en estas regiones para nosotros son muy altas, son de 10 a las 5 partículas por centímetro cúbico, pero si uno compara con las densidades que hay en la Tierra, estas son densidades ridículamente pequeñas. Por lo tanto, estas regiones que logran acumular este núcleo denso son regiones gigantes, son regiones de cerca de 0.1 parsecs o cerca de 0.3 años luz en diámetro. Estas regiones densas, al empezar a enfriarse y al empezar a acumular más y más material, se empiezan a hacer más y más concentradas, y empieza este proceso de colapso gravitacional, en el sentido de que es tanta la masa
de este núcleo denso, que la gravedad de sí misma es la que genera que se pueda todo colapsar hacia el centro. Eso genera la formación de planeta, o sea, primero de una estrella, un disco, como lo que se ve aquí, una estrella con un disco protoplanetario que eventualmente en algún momento podría formar un sistema planetario que después podría ser estudiado por Abel, ¿no? En términos de teoría, ¿qué es lo que uno podría agregar sobre lo que mencioné, que era un cartoon? Bueno, uno parte con esta imagen inicial de una nube oscura con núcleos densos y que el núcleo empieza a tener una contracción gravitacional debido a la fuerza generada por la misma masa acumulada. Pero la gracia es que el material original no está estático. Originalmente, este material tiene algo de rotación. Una de las cosas que se conservan en el universo es el momento angular, es la cantidad de rotación que hay. En este caso, el efecto que tiene es que al colapsar la nube, este núcleo denso, al colapsar este material viaja hacia el centro y no puede caer todo de manera radial, sino que tiene que acumularse en la zona central del plano donde se forma un disco protoplanetario, que es la imagen que está aquí. Al formarse eso y alimentar la estrella que está en el centro, además, esa interacción de la estrella con el material que está cayendo permite que se genere una eyección de material. Entonces, la estrella que está alimentándose para crecer y crecer en masa, además está eyectando material a través de los polos. Y lo hace principalmente para reducir la cantidad de rotación o momento angular que está cayendo. El proceso en donde se hace esto relaciona a campos magnéticos y la acreción a través del disco, pero lo que logra es de que la rotación de la estrella no sea tan alta como para partirse en pedazos. Más tarde es donde tenemos el sistema protoplanetario, que es esta etapa del cartoon, y tenemos una estrella central con un disco protoplanetario, pero ya no hay más material del núcleo denso que está alimentando la zona central. Solo queda algo de esta eyección si es que si es que este material cae hacia el centro de la estrella. Una vez que el material ha sido casi todo ya depositado en la estrella central, lo que va quedando es debris, pedazos remanentes del disco. Y en este caso tenemos la estrella con el debris disk y con un sistema planetario. Principalmente lo que yo me enfoco en mi estudio son en la zona inicial, en los paneles superiores, en donde estudiamos cómo el material se acumula, cómo empieza a caer sobre su propia gravedad y cómo alimentamos la estrella central. En este caso, lo que llamamos esta etapa es la etapa de una protoestrella que está embebida dentro de un núcleo núcleo denso. Entonces, esos son los conceptos básicos. Y la pregunta es, ¿por qué estamos interesados en eso? Además de que nos interesa saber cómo se forman las estrellas, es de que si queremos entender cómo se forman los planetas, que es otra de las grandes preguntas de la astronomía, si queremos estudiar cómo se forman los planetas, tenemos que estudiar cuál es el material original desde el que ellos se generaron, en que se formaron estos planetas. Usualmente hemos entendido de que la formación de los planetas es un proceso bastante tardío, usualmente después de que el material que está alrededor de la estrella joven ha sido totalmente comido por la estrella o por el disco. Pero
uno de los sorprendentes resultados que hemos visto hace un par de años con el telescopio en Chile, ALMA, es que han observado una muestra bastante representable para discos protoplanetarios. Y lo que han tratado de observar es ver cuál es la subestructura en ellos. Y lo que muestro aquí en el panel de la derecha es la galería de todos los objetos que ellos observaron con ALMA. Lo que estamos viendo aquí es el disco y el polvo en el disco. No solo el disco en sí mismo, sino que el polvo en el disco. ¿Dónde se ha acumulado el polvo? ¿Qué es lo que forma, después forma los planetas? En este caso, ya hay muy fuerte evidencia de que los planetas quizás ya están siendo formados porque está lleno de estas estructuras como anillos y gaps y depresiones dentro del disco. Usualmente, la interpretación que se le ha hecho a esta observación es de que son planetas o protoplanetas los que están en estas posiciones. Por ejemplo, aquí en el medio de este gap está un planeta que está limpiando esa órbita. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De que la formación de los planetas está muy activa en casi todos estos discos. Significa que si queremos estudiar o entender la formación de planetas, no nos basta con estudiar solamente los discos protoplanetarios. Necesitamos entender cómo se forman estos discos inicialmente, cómo los formamos en la etapa más temprana y cómo los alimentamos, cuánta masa podemos poner en estos lugares, qué van a hacer con la formación de los planetas en términos de abundancias químicas y qué va dentro de las atmósferas, por ejemplo. Si vamos de vuelta hacia las nubes moleculares, volviendo a las escalas gigantes, esta es una nube molecular que es famosa en la formación de estrellas porque está bastante cercana, está solamente a 1000 años luz. Y esta se llama la nube de Perseo. Y esta es una imagen que fue tomada con diferentes filtros en el óptico. Eso implica de que si ustedes van hacia lugares oscuros de la Tierra y tratan de mirar al cielo, pueden ver que hay lugares en donde pueden ver muchas estrellas, como en esta parte, y después empiezan a ver cada vez menos y menos y menos. Y eso es solo porque hay tanto material al frente de las estrellas que bloquean toda la luz. De cierta manera es como cuando uno se encuentra con neblinas en las mañanas o en las tardes, dependiendo de dónde están. Y esa neblina solamente deja ver hacia 50 metros, 30 metros, 100 metros. En este caso, la neblina producida por la nube molecular es tan profunda que la visión es nula. No podemos ver lo que está a través de lo que va más allá de la nube molecular. Y por lo tanto, no podemos hacer los estudios de estas regiones con telescopios como en el óptico, porque ya no podemos ver estas estrellas jóvenes. La manera de hacer el estudio de estas regiones es estudiando, en vez de las estrellas en sí mismas, usualmente estudiamos el gas. El gas en estas regiones frías está totalmente dominado en masa y en cinemática por la molécula H2, por hidrógeno molecular. El principal problema de hidrógeno molecular es que es una molécula que no tiene transiciones de energía que son de baja energía. Eso implica de que no podemos ver esas emisiones en nubes frías. Solo las podemos ver en regiones donde el gas es muy caliente. Y esas regiones calientes ya no son donde estamos formando estrellas. Por lo tanto, no podemos tratar de observar el trazador principal de la nube, que sería el H2. Para eso necesitamos observar alguna otra molécula o transición. Y para eso tratamos de observar usando trucos como, por ejemplo, ocupar el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que nos permite es
si uno tiene un espectro que va del rojo hasta el azul, hasta el violeta, y vemos que hay líneas de absorción en este caso, sí tenemos la emisión de estas líneas son emitidas o absorbidas con un objeto que se está moviendo hacia lejos de nosotros. Entonces decimos de que todas estas líneas se mueven hacia el rojo. Entonces estas líneas, si las vemos en un objeto que se está moviendo, se está alejando de nosotros, entonces estas líneas se mueven en términos de color, en términos de energía, que en términos de observaciones corresponden a nosotros observamos a otra velocidad, a otra frecuencia. Y eso es básicamente lo que uno puede ver con un sketch como este. Si uno tiene un objeto que se mueve hacia la derecha, la emisión este es el efecto Doppler para ondas de sonido. Uno ve que si el material se aleja, la emisión que va hacia la izquierda tiene una separación mucho más grande que la emisión que uno ve en el lado derecho del emisor. Eso implica de que el efecto Doppler te cambia la frecuencia o la longitud de onda de la emisión que uno está viendo hacia el rojo o hacia el azul, dependiendo si la emisión va hacia o alejarse hacia ti o se aleja de ti. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos volver a nuestra nube molecular, que es muy bonita, y la podemos tratar de observar en la siguiente molécula que es más abundante. En este caso, la siguiente molécula en abundancia es la molécula del monóxido de carbono, del CO. Y esto es lo que estamos viendo. Estos son horas y horas de observación con un telescopio en donde un programa muy grande se dedicó a observar diferentes nubes moleculares en trazadores de gas. Y lo que pueden ver es estas zonas blancas son donde hay mucho material frío, donde el material de monóxido de carbono está presente. Las zonas en donde se ve oscuro son zonas en donde, si uno vuelve a la parte del óptico o el infrarrojo, uno puede ver de que uno puede ver mucho más allá en la nube. Es donde la nube no es muy densa. En regiones en donde hay mucha actividad de formación estelar, como en esta zona, podemos ver de que hay mucha cantidad de material aquí. Y esto es lo que uno ve como una imagen. Sin embargo, gracias a que esta molécula del CO tiene este efecto Doppler, nosotros podemos ocupar eso para además tener una imagen en 3 dimensiones de esta región, que es lo que hicimos básicamente con esta representación. Son exactamente los mismos datos, pero dado que tenemos este efecto de Doppler, podemos tener una idea de cómo es la estructura en 3 dimensiones. Entonces, este ya empieza a ser la primera ayuda que recibimos a través de la astroquímica, es el hecho de poder tener imágenes tridimensionales de nubes moleculares, de objetos donde se están formando las estrellas, gracias a que la emisión de estas moléculas nos permiten ver no solo dónde está ese material, sino que también la distribución en velocidad, que es algo que usualmente no se puede hacer en estas regiones tan densas y oscuras con los métodos típicos como espectroscopía en óptico o en infrarrojo. Si vamos a los núcleos densos, hay una clara estructura en estos núcleos densos que van a formar estrellas. Lo que se muestra aquí son 2 ejemplos muy bonitos de cuando se empezó por primera vez a descubrir la estructura de los núcleos densos en moléculas. Entonces, primero, en estos 2 núcleos densos podemos ver en el primer panel arriba a la derecha esta emisión oscura y con contornos que mientras más oscuro
indica una mucha mayor densidad de columnas, mucho más material a lo largo de la visión. Si vamos a los trazadores que estábamos ocupando para estudiar la nube, que serían estos monóxido de carbono, en este caso es monóxido de carbono en sus especies un poco más raras, en donde hemos reemplazado un oxígeno por un isótopo, para hacerlo mucho más transparente en la nube, y por lo tanto podemos de verdad ver toda la nube. No vemos la estructura que vemos arriba a la izquierda, en el primer panel. Vemos que no hay ninguna evidencia de este núcleo denso en esta zona. Eso fue un completo puzzle para los astrónomos al comienzo. Era muy extraño de que nuestro mejor trazador de las nubes desapareciera de estas regiones. Incluso cuando fuéramos a trazadores que son mucho más eficientes en la observación de este material. Incluso trazadores que deberían ser muy buenos trazadores de material denso, como monóxido de sulfuro, CS. Aquí tenemos el mapa del CS y hay algo que se parece a este panel arriba a la izquierda, pero es bastante distante la similitud. Sin embargo, una vez que los astrónomos empezaron a observar material aún más raro, en este caso N2H+, o NH3, que en este caso es amonia, y dianselinium, lo que podemos ver es de que ahora estos mapas de estos dos trazadores sí se parecen muchísimo más a la emisión que estábamos viendo en este panel de arriba a la izquierda. Lo mismo en este otro objeto. Esto fue la primera evidencia sólida en que mostró que los núcleos densos tienen una estructura que no es homogénea en términos químicos. Lo que podemos ver de esta manera es de que si queremos estudiar los núcleos densos, si queremos estudiar de verdad la formación estelar, que es lo que ocurre en estos núcleos densos, necesitamos entender cuál es la estructura química dentro de estos núcleos. Y para eso es que ocupamos la astroquímica. Uno de los, dado que hubieron muchos estudios de estas regiones, hemos podido sacar una idea de cuál es la estructura astroquímica dentro de estos núcleos densos. Y el cartoon que mejor representa esta imagen está dado de esta manera. Uno tiene una esfera que sería el núcleo denso, y en la parte externa tenemos todo lo que vendría siendo monóxido de carbono, monóxido de sulfuro, aquí HCO+, CCS, todo este material está presente y es muy abundante en las zonas externas del núcleo denso. Sin embargo, una vez que nos empezamos a acercar a las zonas más densas, empezamos a ver de que los mejores trazadores de esta zona empiezan a ser amoníaco, dianselinium. Si queremos estudiar material incluso más denso y más cerca de lo que va a ser la protoestrella, aquí sigue sirviendo amoníaco, pero ahora N2H+ no es útil. De hecho, tenemos que ir a nuestro pariente N2D+, en donde hemos reemplazado el hidrógeno por un deuterio para poder estudiar esta zona más densa. Y la pregunta final es, ¿qué es lo que pasa en el centro, en las zonas más densas, en la zona central de los 1000 unidades astronómicas? ¿Qué es lo que pasa ahí? En este caso, ¿cómo podemos trazar ese material? Hay bastantes hipótesis que la gente ha estado tratando de seguir, y es, por ejemplo, el H3+, un ion, o la versión deuterada de esa molécula, o la versión doble deuterada, o la versión triple deuterada de esa molécula.
ese es uno de los estudios finales que nos gustaría tener como comunidad astroquímica, tratar de entender cuál es el mejor trazador de esta zona central. En este caso, las transiciones que pasan y de por qué ocurre esa variación de pasar de moléculas con carbono, siendo los mejores trazadores, haciendo regiones con nitrógeno, vendría siendo principalmente en que la zona externa está dominada por la química del CO. Una vez que el CO empieza a estar en una región muy, muy densa, las colisiones de carbono, del carbono atómico o el CO en su forma molecular, al tener muchas más colisiones con granos de polvo, se empiezan a pegar en el grano de polvo y se quedan fijos ahí. Y ya no pueden volver a la gas phase. En ese caso, la química empieza a cambiar. El CO, el monóxido de carbono, que era el rey de la química y el dominante de las reacciones generales del núcleo denso, desaparecen. Y ahora lo que queda principalmente son moléculas que están que se forman con nitrógeno. El principal problema que tenemos en nuestro entendimiento es que nosotros también esperamos que el nitrógeno en algún momento también se pegue en los granos de polvo y quede atrapado ahí. Sin embargo, estudios y estudios todavía han estado tratando de encontrar cuáles son los parámetros en donde sí desaparece el nitrógeno y estas componentes como amoníaco o N2H+, ya no funcionan. Sin embargo, en esta zona lo que podemos ver es que en la primera línea muestro el ejemplo de qué es lo que pasa con las reacciones químicas en la zona de Dark Cloud. En este caso tenemos reacciones que transforman el H2 en HCO+, y más tarde en CO. Sin embargo, también hay reacciones que tienen que ver con nitrógeno y que nos llevan a generar N2H+, y también amoníaco. Sin embargo, en la zona central, donde hay un total freeze out de las zonas del material molecular como el CO, empieza a formarse, empiezan a haber reacciones que antes ya no eran posibles. Y es la zona en donde la deuteración empieza a ser una estructura dominante en la química de estos núcleos densos. Y es lo que es la pregunta que uno se tiene, si es que el H3+, que viene siendo una de las moléculas más difíciles de poner en los núcleos de polvo, si esto se puede deuterar múltiples veces, y eso es lo que podría ser la zona final de formación de estrellas. La química que ocurre dentro de los granos de polvo sigue siendo muy excitante y muy importante para entender qué es lo que pasa con la química ya de moléculas mucho más complejas. En este caso, como verán, las moléculas que estamos viendo aquí son bastante simples: nitrógeno, hidrógeno, carbón, alguna vez un poco de sulfuro, pero moléculas no muy largas. Principalmente la razón es de que en este caso todas las reacciones son en el gas phase. Y la principal manera de hacer estas reacciones es a través de colisiones entre las diferentes moléculas o entre diferentes elementos con las moléculas. Sin embargo, como las densidades no son muy altas, la formación de moléculas muy, muy largas o muy complejas se vuelve muy, muy ineficiente. Por eso es que tenemos química muy simple en estas regiones. Lo que sí podemos hacer es que conocemos que la estructura de los núcleos densos es bastante predecible, en el sentido de que este es un modelo
teórico que muestra, por ejemplo, la densidad en el eje vertical y la distancia del núcleo denso, del borde del núcleo denso, y pueden ver de que esta curva representa un tiempo inicial, en donde la densidad central es baja y tiene una densidad central con un radio de casi densidad constante muy, muy grande. Eso permite de que, el núcleo denso sea bastante estable. Una vez que esto empieza a evolucionar, empieza a colapsar, el radio exterior empieza a moverse hacia adentro porque el objeto está colapsando bajo su propia gravedad, y al tener que distribuir la misma cantidad de materia, la misma cantidad de masa en un volumen más pequeño, la manera más fácil de resolver ese problema es poner la densidad central y hacerla más alta, aumentar la densidad central. Y eso es lo que estamos viendo en este gráfico. Básicamente es que al aumentar la evolución de un núcleo denso hasta objetos hasta que se forma una estrella en el centro, la densidad central aumenta, y el radio de densidad constante disminuye. Al mismo tiempo, si uno trata de seguir qué es lo que pasa con la temperatura, la densidad, la velocidad de colapso y la abundancia de monóxido de carbono, podemos ver eso en este gráfico. Podemos ver de que esto es solo un snapshot de lo que vendría siendo la evolución del dense core, del núcleo denso. Vendría siendo de que uno tiene este monóxido de carbono, esta abundancia de monóxido de carbono, en donde al borde del núcleo denso esta abundancia es pequeña porque la radiación exterior destruye el monóxido de carbono, pero una vez de que tiene suficiente monóxido de carbono que se está destruyendo, ya esa radiación desaparece, ha sido totalmente absorbida, y es donde tenemos esta formación del monóxido de carbono, donde es muy, muy abundante a esta distancia. Inmediatamente, cuando nos vamos acercando hacia la zona más densa, la abundancia de este monóxido de carbono disminuye dramáticamente, y esto es debido a lo que me refería del freeze out, del congelamiento del monóxido de carbono en los granos de polvo. Si vemos qué es lo que pasa con la temperatura en esta zona externa, la temperatura es bastante alta, es sobre 15 grados, 50, 60, porque es la zona que está en contacto con la radiación externa. Y lo que vemos es de que esta temperatura disminuye al aumentar la abundancia del monóxido de carbono, porque eso produce un escudo a la radiación y disminuye la temperatura del gas, que es lo que uno vendría viendo aquí. Llegaría a ser temperaturas de cerca de 10 grados Kelvin, pero al irnos a las zonas incluso más densas del núcleo denso, podemos ver que la temperatura del gas puede bajar incluso hasta 5 o 6 grados Kelvin. Esos son temperaturas muy, muy pequeñas y que a la vez genera variaciones en cuál es la química de esta región. Y vemos que aquí el perfil azul es el perfil de densidad en este timestamp. Uno de los mejores trazadores que tenemos para núcleos densos, lo mencioné antes, y es la molécula de amoníaco. Esta molécula, que es simple, NH3, es solamente un hidrógeno con un nitrógeno con 3 hidrógenos asociados a él. Es un muy buen amigo para nosotros, porque debido a esta configuración hay una relación, una conexión entre los hidrógenos y el nitrógeno que implica que haya estructura hiperfina. Eso implica de que la posición del nitrógeno, del spin cuántico del nitrógeno con los spin de
de los hidrógenos, si son paralelos o si son perpendiculares o si son antiparalelos, la energía de la molécula es diferente. Eso implica de que uno puede hacer un túnel cuántico y pasar de la estructura en donde uno tiene el nitrógeno apuntando rotación hacia arriba y pasándose a la rotación inversa para alinear hacia el nivel de energía menor. ¿Y en qué resulta eso? Resulta en que en vez de tener solo una línea, tenemos más de 10 líneas simultáneas en donde la razón de las diferentes líneas que vemos está bastante bien determinado a través de cálculos cuánticos. En este caso podemos ver la observación, que es una de las observaciones originales donde se empezaron a estudiar estos núcleos densos por Phil Myers y Priscilla Benson. Pueden ver que esto representa velocidad y esto representa cantidad de luz que nos llega. Pueden ver de que esta estructura que vemos es toda dada por una sola molécula, un solo transición de energía. Y si ocupamos nuestro modelo para esta región, que es este de aquí, uno puede ver que la reproducción de la estructura es muy, muy buena. Los residuos del modelo son casi solo ruido. Eso implica que inmediatamente, ya que tenemos tantas líneas que estamos observando simultáneamente, tenemos una exquisita observación de cuál es la velocidad del gas. Además, si uno hace los cálculos cuánticos de cuáles son las energías de los diferentes estados de la materia, de los diferentes estados de amoníaco como función de energía, de cuál es la temperatura del gas, podemos ver de que la razón entre diferentes metaestados, que se le llaman a estos, metaestados de amoníaco, son un excelente termómetro para cuál es la temperatura del gas. Entonces hemos ocupado amoníaco para obtener la cinemática, por ejemplo, del gas denso en regiones de formación estelar. Entonces esta es una de las regiones que habíamos observado en Perseo en la primera imagen que mostré, y pueden ver esta estructura filamentaria muy compleja. Ya no estamos hablando de esferas que son las que van a observar, que van a formar estrellas. Estamos viendo que el material denso que se muestra aquí en el panel izquierdo es muy filamentario. Y las velocidades que obtenemos del gas, podemos ver que hay velocidades muy variadas, que hay variaciones dentro de esta zona bastante grandes. Y estos mapas fueron observados con un telescopio en Estados Unidos, en West Virginia, que es el más grande steerable telescopio del mundo. En este caso, el telescopio de 100 metros en West Virginia. Entonces, hemos empezado a obtener más y más información sobre el material denso. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos empezamos a acercar a la zona central del núcleo denso? Esta es otra manera de ver qué es lo que pasa en el núcleo denso y, como les decía, qué es lo que pasa en los granos de polvo. En los granos de polvo, cuando empezamos en la zona externa, tenemos el grano de polvo que es un grano de polvo desnudo. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos golpean el polvo y remueven cualquier emisión de cualquier presencia de hielo que está ahí. Cuando nos empezamos a acercar a las zonas más densas, empezamos a acumular más y más hielo en esta zona central. Y cuando llegamos a la zona de deuteración, es donde ya la química dentro de estos hielos empieza a ser muy, muy rica. Y es lo que podemos ver en este sketch aquí abajo, que la química en el gas phase es inversa a lo que ocurre en los granos de polvo. Cuando todo el monóxido de carbono está en la zona de gas,
el polvo es un polvo desnudo. Una vez que empieza a desaparecer el CO, el monóxido de carbono del gas, se empieza a aparecer en el polvo y empieza a enriquecer la química del polvo. Y una vez que llegamos a la zona de deuteración, ya la química dentro de este grano de polvo, en los hielos de este grano de polvo, empieza a ser muy, muy rica. Ahora, ¿cómo alimentamos estrellas jóvenes? Esto es uno de los detalles que estamos empezando a enfocarnos ahora muchísimo más. Y es que ya sabemos ya hemos visto que las estrellas o estos núcleos densos no están en regiones donde aparece solo una esfera rodeada de nada. Están envueltas en regiones como estas. Por ejemplo, esta es una región de formación de estrellas, también en la región de Perseo, como mostré en la imagen inicial, y vamos a enfocarnos en este particular spot, que es muy brillante, y esta es emisión de polvo. Esto nos indica que el polvo aquí está caliente. Lo que implica es de que cuando lo observamos en el polvo con telescopios como el que está en Hawái, el JSMT en Hawái, y tratamos de ver cuál es la emisión de polvo, vemos que de hecho la emisión es una esfera, es redonda, calza completamente con nuestras ideas originales de cómo evoluciona la formación de estrellas como una esfera aislada que evoluciona por sí sola. Pero después, lo que hemos visto es de que cuando observamos ese mismo objeto, estos son imágenes a exactamente la misma escala, excepto que ahora ocupamos el poder de la astroquímica. Ahora estamos observando esta molécula que es HC3N. HC3N es una cadena de moléculas, una cadena carbono, que para nosotros como astrónomos esto llega a ser casi una molécula compleja, pero es una molécula compleja interestelar. En este caso podemos ver que la estructura que estamos viendo es completamente diferente a la emisión que vemos en el polvo. Ese es el gran poder de la astroquímica y ese es el gran poder que nos da las observaciones que podemos realizar ahora con estas nuevas facilities que tenemos como NOEMA, un interferómetro que tenemos aquí cerca en Francia, que el Max Planck Institute al que pertenezco tiene una participación bastante grande. En este caso, lo que podemos ver es que este material lleno de carbono, el carbono todavía está presente en este material. Eso implica de que es un material químicamente fresco, que no ha tenido ese procesamiento en la zona de dark cloud o del núcleo denso, como les mostré en las slides anteriores. Eso implica de que este es material denso que está llegando de la nube molecular que está llena de material fresco, está llegando, está conectada aún, está mandando material de manera muy eficiente. En este caso, vemos de que es de manera casi de caída libre, casi como si la nube molecular dejara un poco de material y cayera inmediatamente hacia la protoestrella central. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no hemos visto esto antes? La principal diferencia es que uno solo ve lo que quiere ver. En este caso, si observamos moléculas relacionadas con HC3N en la misma familia de las moléculas de carbono, como las que vemos aquí, 3SS o CCS, estas son moléculas que son muy, muy abundantes en la zona donde el CO es muy abundante. Significa que todavía vemos esta evidencia de un streamer que está llegando de la zona externa, está cayendo por gravitación y hay rotación y empieza a curvarse este material. Es como un espagueti que uno conecta a la zona externa y a la zona central y lo curva un poco por la rotación. Sin embargo, si uno trata de observar exactamente la misma región con los trazadores perfectos del depletion zone,
como N2+, uno ve una emisión completamente diferente. En este caso no hay evidencia del streamer y uno queda con, con observaciones que calzan completamente con nuestras predicciones. Perfecto. Y lo que podemos ver es de que emisiones como estos streamers, que son solamente evidentes gracias al poder de la astroquímica, son se pueden reproducir en simulaciones como las que vemos acá, que muestran que una protoestrella puede tener unos streamers muy grandes, y estos son streamers que son formados solo cuando la simulación es llevada a cabo tomando en cuenta una nube externa. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto como evidencia en esta zona? Se está cayendo mucho material muy rápidamente. Es de que ha habido acreción episódica. Entonces, ¿cómo sabemos que ha habido acreción episódica? ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos de que en este caso uno puede ver cuál es la zona en donde ha habido donde el monóxido de carbono ha desaparecido, y puede decir, esta es la zona en donde el monóxido de carbono está en los granos de polvo, ha sido atrapado por los granos de polvo debido al freeze out. Entonces, la única manera de removerlo de los granos de polvo es aumentando la temperatura del gas para que este CO tenga suficiente energía como para escapar el grano. Y eso implica de que la luminosidad de la estrella joven tiene que haber sido un factor 30 veces mayor de lo que vemos ahora en un tiempo pasado. Esto es totalmente consistente con lo que estamos viendo ahora, que hay material que está cayendo de la nube en momentos casi aleatorios, y que es independiente de lo que está ocurriendo dentro de lo que era el clásico núcleo denso. Y estas observaciones son solo gracias a que la astroquímica nos está dando más y más herramientas para poder entender cómo se están formando las estrellas y cómo está evolucionando el material dentro de ellas. Así que los dejo con el slide final, en donde el mensaje es tan simple como que la astroquímica es crucial. Es crucial para poder entender cómo se forman las estrellas y cómo es el material entregado de la nube o del núcleo denso hacia la estrella joven. Gracias. Muy bien, Jaime. Entonces ¿me estás escuchando? Perfecto. Perfecto. Entonces aquí hay un par de preguntas que vamos a revisar antes de otras generales, pues que quería conversar con respecto a la astroquímica. Sí, entonces hay una muy interesante y está relacionada con cuál es si hay un patrón de detección de nubes moleculares, supongo que en la galaxia, es la pregunta que nos hacen aquí. Entonces sería muy interesante que como que nos pudieras dar un bosquejo de esas nubes moleculares, de pronto las que están más cercanas, que tengas conocimiento. Claro, han habido estudios tanto en el hemisferio norte como en el sur, en donde han hecho mapas de toda nuestra galaxia en monóxido de carbono. Y esa es la manera de estudiar y detectar dónde están estas nubes moleculares. Algunas de las nubes moleculares más famosas son como la nube de Orión, que es donde están el cinturón de Orión, también conocido como las Tres Marías. Algunas nebulosas famosas están ahí. M17 está por ahí también. Esas son una de las nubes moleculares más masivas y a cerca de 400 parsecs de distancia. Una de las nubes moleculares más cercanas que tenemos es la nube de Tauro, que, como el nombre también lo indica, está en la constelación de Tauro. Y es tan grande que llega a ser un problema de observarlo, porque es tan grande que para poder hacer un mapa de esa región hay que hacer un mapa muy grande en el cielo.
la nube de Orión, ya la nombré, Ophiuchus, Musca, son Lupus, todos nombres con constelaciones, pero en general, si uno ve el cielo en el hemisferio sur, en regiones oscuras, uno puede ver una marca negra en la Vía Láctea, y eso principalmente son solo nubes moleculares, que son las nubes moleculares que están a través de toda la galaxia, y hemos tenido mapas de ellas por algunas décadas. Perfecto. Una pregunta que me surge allí con respecto a esa, Jaime. ¿Ahí podemos hacer una clasificación de unas nubes mucho más activas que otras, de esas que están cercanas, o es todavía muy relativo poderlo mencionar? Incluso en nuestro ambiente local, las nubes moleculares tienen niveles de actividad muy variados. Por ejemplo, Orión, que es una de las cercanas, tiene un nivel de actividad de formación de estrella muy alto, mucho más alto que la que vemos en Perseo. Pero Perseo a la vez es mucho más activo que la nube como en Tauro. Entonces esas son nubes moleculares muy cercanas y hay variaciones en el nivel de formación de actividad, en la actividad de formación de estrella, que probablemente tiene relación con cuál es la edad de esta nube. Si una nube que está recién siendo acumulada o formada tiene poca formación estelar porque ha sido recién está acumulando este gas, no hay regiones muy densas, mientras que en regiones mucho más densas que han estado viviendo por mucho más tiempo, estas regiones han podido hacer mucho más núcleos o zonas densas que generan esta formación estelar. Además, hay correlaciones con los brazos espirales de la galaxia. Entonces, los estudios de brazos espirales de nuestra propia galaxia, que no se pueden hacer debido a que estamos dentro de la galaxia propia, no podemos ver nuestra propia estructura, se hacen a través de estudios de las nubes moleculares, y esas son mucho más ricas y mucho más densas y activas en los lugares como los brazos espirales. Bueno, otra pregunta aquí que nos envían, y que claro, las personas pues han estado muy motivadas pues porque los temas han sido variados a lo largo de las conferencias, entonces claro, conectan cosas y eso es muy interesante. Entonces, mira que no la escriben de esta manera, y es como si se pudiera inferir que hay un patrón de síntesis de moléculas desde lo sencillo hasta lo más complejo. Porque claro, supongo que la persona pues ya piensa en formación pues de moléculas prebióticas seguramente y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, esa es una de las zonas de la astroquímica más activas que tenemos en estos momentos. Debido a que gracias a unos nuevos telescopios que han sido disponibles para los astrónomos, hemos podido estudiar moléculas mucho más complejas a mucho mayor resolución. Eso implica de que ahora podemos llegar a regiones como el disco protoplanetario, cuando está muy joven, o las regiones en donde el material que está en los hielos está siendo evaporado y va al gas phase nuevamente. Entonces ahí es donde podemos encontrar, por ejemplo, las primeras azúcares. Las azúcares más simples han sido observadas en estas regiones. Hemos observado algunas de las moléculas prebióticas que son necesarias para, por ejemplo, encontrar el DNA. Se pueden encontrar en el espacio. Moléculas como relacionadas con fósforo, que son necesarias para hacer el pegamento del ADN, del RNA, están siendo encontradas en lugares de formación estelar una vez que la estrella ya ha sido formada, una vez que el calor está presente y que puede generar una química mucho más rica
Eso se encuentra en estos momentos, pero estamos en los primeros pasos. Todavía no sabemos si hay una clara correlación entre estructuras, tiempos o abundancias originales con qué es lo que estamos observando, y tampoco tenemos tan claro si es que se forma suficiente de estas, moléculas prebióticas en el universo, en estas regiones de formación estelar, que podrían después bombardear la Tierra, por ejemplo, a través de meteoritos, y poder traer este material mucho más rápido de lo que podría ser si es que solo dejamos que la química dentro de la Tierra trabaje sola. Perfecto, Jaime. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas un poco más generales que habíamos preparado, como para que las personas que están asistiendo al Congreso, pues como que queden un poco más contextualizados sobre la importancia de la astroquímica. Entonces, a ti que estás trabajando en este campo, ¿cuáles pueden ser esos dos aspectos que aceleraron en el siglo XXI prácticamente, que hoy en día ya estemos hablando de esta pues rama de las ciencias de una manera un poco más habitual? ¿Qué dos aspectos que aceleraron mucho? Bueno, yo creo que uno de los aspectos principales es la revolución en términos de instrumentación. Observatorios como ALMA nos han ayudado infinitamente en tratar de resolver y observar moléculas y estructuras que solo han sido solo son observables a través de moléculas que son tan complejas que no pensábamos de que podían estar ahí, que solamente eran observadas en lugares como el centro galáctico, que es una región en donde uno no se espera que sea una región similar a donde formó la Tierra, sino que ahora ya estamos empezando a hacer por fin estudios observacionales de regiones muy frías que era imposible hacer hace 10, 15 años. Y lo otro es también el trabajo incansable de la gente de laboratorio y de teoría. Ellos han empujado mucho este campo para, por ejemplo, algo que parece relativamente simple, pero identificar qué molécula es la que estás observando. Cuando uno observa algunas de estas regiones que tienen moléculas prebióticas, ahí lo que se llama un line forest, un bosque de líneas, en el sentido de que la química es tan rica y el gas es tan caliente, para nosotros en este caso es unos cientos de Kelvin, que hay una densidad de líneas que hace muy difícil identificar la molécula que está produciendo esa línea si es que uno no tiene una medición y una predicción muy buena de cuál es la frecuencia de esa emisión. De cierta manera es como ver un círculo y no saber si una pelota de básquetbol es de color naranja o blanca. Uno puede saber que vio una pelota, pero no sabe si es una pelota de básquet o una pelota de vóley. Por ejemplo, en este caso, eso ha sido crucial para poder hacer identificación de estas moléculas que continúan hasta el día de hoy. En estos momentos hemos estado observando algunas de estas regiones de formación estelar, y el principal problema es que hay líneas que no sabemos de qué moléculas son. Tenemos un montón de líneas unidentified que no han sido identificadas, que son medidas con una señal a ruido de más de 100, pero no sabemos de qué moléculas son. Y es solo porque en términos de laboratorio o en términos de teoría no tenemos las predicciones o mediciones de cuáles son las frecuencias de las diferentes transiciones. Perfecto, ya el tiempo se nos está acabando, pero antes de terminar, me parecería muy interesante, ya que hay pues en el Congreso investigadores pues jóvenes, incluso que están en sus bachelor,
¿qué se necesita para incursionar en este campo desde el punto de vista académico? ¿Qué es lo que tú crees que en tu formación pues ha sido muy importante y le recomendarías a esas personas que quieren trabajar en este campo? Por suerte, en astroquímica, uno puede tener varias ramas. Por ejemplo, uno puede ser un químico. Conozco varias gente dentro de nuestro grupo que son entrenados como químicos. Y que lo que ellos han aprendido en su formación de químicos les ha permitido, por ejemplo, llevar a cabo diferentes experimentos en el laboratorio o hacer algunos cálculos teóricos de diferentes transiciones de moléculas, de coeficientes colisionales, de un montón de parámetros de tasas de formación de moléculas, de reacciones de moléculas, que yo no estoy preparado para eso y que en general esas personas se dedican solo a ese tipo de mediciones. También hay gente que, por ejemplo, en términos de astroquímica, que son teóricos, son formación básicamente de física teórica, con química agregada, y lo que hacen son los modelos químicos de la evolución de un núcleo denso. Esos núcleos densos, la evolución es relativamente simple, pero las redes químicas son muy complejas. Entonces, eso ha sido uno de los límites principales también para poder entender cuál es la evolución de un núcleo denso, cuáles son las predicciones de cuáles son las moléculas que tenemos que observar para observar esta zona central. Pero también como un observador, entrenamiento básico de astronomía. En este caso, un doctorado en astronomía es lo que usualmente es lo crucial, y para eso uno tiene un entrenamiento de, por ejemplo, radioastronomía o espectroscopía en infrarrojo, para poder hacer estos estudios de las diferentes regiones dentro de un núcleo denso. Es importante mencionar que uno no tiene que ser un experto en el modelamiento. Yo no soy un astroquímico de formación. Yo soy una de las personas dentro de nuestro grupo que mi rol es conversar con simuladores, con gente de laboratorio, tratar de entender cuáles son las predicciones, tratar de entender qué transición traza qué, para después tratar de hacer las mejores observaciones posibles y hacer la mejor interpretación. Y es un diálogo continuo. Entonces necesitamos gente de tanto teóricos como experimentalistas, como observadores, dentro de física, química y astronomía. Así que están todos bienvenidos. Claro, perfecto. Eso reivindica lo que Carl Sagan nos enseñó y tanto defendió, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad para el avance pues, de las ciencias naturales y exactas. Y pues en la descripción que has hecho se ve pues perfectamente que todos desde nuestra formación básica pues podemos dar un aporte importante. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Ha sido un placer para este evento poder contar pues con alguien que tiene la experiencia en tu campo y bueno, digámoslo así también que eres pues de esta región del continente oriundo también es muy importante. Perfecto, entonces dejo a Jorge, a nuestro director Jorge Bueno del Instituto de Astrobiología. Jorge, adelante. Alejandro, muchas gracias. Y doctor Pineda, muchas gracias. Nuevamente un abrazo desde Colombia. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y esperamos en algún momento post-pandémico tenerlo en Colombia. Muchísimas gracias y Alejandro, muchas gracias. A todos los asistentes al quinto Congreso Internacional de Astrobiología, volvemos a las 2 de la tarde con la programación de la sala correspondiente a Origen de la Vida a cargo del doctor Jonathan Pellegrini. Muchas gracias. ¿Fue el Big Bang el origen del universo conocido? ¿Cómo se formó la Vía Láctea y el Sistema Solar?
¿Cómo se originó, evolucionó y distribuyó la vida en la Tierra? ¿Cómo imaginas una forma de vida extraterrestre? Si alguna vez te has hecho estas y otras preguntas similares, entonces eres parte de la astrobiología, ciencia interdisciplinaria que está en constante búsqueda de esas respuestas. Por ello, el quinto Congreso Internacional de Astrobiología sigue adelante y ahora será online, del 11 al 14 de noviembre de 2020. Allí estarás junto a astrobiólogas y astrobiólogos del planeta Tierra. Organizan Universidad del Atlántico y el Instituto de Astrobiología de Colombia. Apoyan Gobernación del Atlántico y Grupo de Educación de Minambiente. Porque la vida no tiene fronteras en el universo. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los elementos esenciales para la vida formados en las estrellas? ¿Cómo se forman los planetas rocosos como la Tierra y cómo se adquieren los compuestos volátiles como el agua? ¿Cómo surgió la primera forma de vida celular en la Tierra? ¿Qué papel juegan los minerales en el origen de la vida? ¿Quién puede obtener esa respuesta? La astrobiología. En nuestro país está el Instituto de Astrobiología de Colombia, IAC, y buscamos promover y generar divulgación, educación e investigación científica para crear una cultura fundamentada en la ciencia. Nuestros cursos, talleres y salidas de campo están diseñados para estudiantes, profesores e investigadores que quieren ampliar sus conocimientos en esta apasionante ciencia. Porque la vida no tiene fronteras en el universo. Para más información, visita nuestra página web www.astrobiología.org. Atlántico, un territorio que respira ambiente, donde se transforman vidas y se progresa, con una amplia oferta ambiental que invita a recorrer lugares mágicos, donde se protege y se cuida la vida, planificando, conservando y disfrutando el renacer de su biodiversidad. Su gente de buen ambiente hace de este departamento un sitio inolvidable. Atlántico, integración total en un solo territorio. CRA, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Mi nombre es Laura Hernández, soy médico veterinaria zootecnista de la CRA. Los morrocoy son reptiles característicos del bosque seco tropical colombiano. Aquí cumplen un papel fundamental en el ecosistema donde se encuentran. Ellos son distribuidores de semillas, son controladores de plagas y aparte de eso ayudan a la descomposición de materia orgánica. Estos 45 individuos fueron entregados de manera voluntaria por un tenedor legal de fauna silvestre. Para nosotros, la CRA, como autoridad ambiental, es importante llevar a cabo estos procesos que nos permiten que el equilibrio de los ecosistemas dentro del cual se encuentran las especies nativas del Caribe colombiano va a seguir. Es importante recalcar que no solamente estas especies van a continuar en el ecosistema, sino todas aquellas especies que dependen de ellas. El October Big Day se presenta en una época de que ya están iniciando las migraciones y es importante el ejercicio para un país como el nuestro, que la diversidad depende de eso, de una presencia de unas
especies migradoras en un periodo de tiempo de una ausencia de esas especies migradoras en otro periodo de tiempo. No, ¿cuál planeta? Tengo barriga. Importante el apoyo de la corporación, la CRA, nos ha apoyado dándole el permiso para acceder a ciertas áreas naturales a censar aves. Igualmente vinculó a algunos de sus miembros para que participaran y aprendieran sobre las aves. La idea era poder visitar alrededor de 15, 17 áreas. Entonces lo que nosotros realmente siempre hemos venido motivando en la comunidad en general es su vinculación a través de los procesos, más que todo para que tengan un acercamiento hacia los recursos naturales, conozcan qué es lo que realmente tienen en cuanto a diversidad, porque mientras uno no conoce nada, no puede cuidar. Y es la única manera de que ellos conozcan la riqueza que tenemos y cómo a través de las diferentes estrategias que se puedan enfocar hacia la parte de conservación podemos mantener estas poblaciones. Sí, ahí no me... A nosotros nos parece muy importante exaltar esto y visibilizarlo, ya que, como muchos sabemos, Colombia es el país más biodiverso del mundo en cuanto a aves se refiere y a orquídeas. La Fundación Orneat viene trabajando hace mucho tiempo en este tema y hoy, a través del October Big Day, nos invitaron a nosotros como corporación y queremos, como dije anteriormente, visibilizar y exaltar esta labor para que cada vez sea más gente la que se vincule a este tipo de iniciativas.
total de participantes de 367. Número 6, siendo las 2 y 4 de la tarde. Insistimos, Bueno, que deben ya validar sus podemos datos aquellos dar egresados. inicio. Ok, muy buenas tardes para todos los asistentes a este Congreso Internacional de Astrobiología, ¿cierto? Un encuentro con la comunidad científica internacional en torno a los temas relacionados con el estudio de la vida, sus orígenes, sus posibilidades y todo lo que tiene que ver con ese interesante tema y esas preguntas tan intrigantes que nos hemos hecho los seres humanos y que la ciencia, digamos, afortunadamente ha ido desarrollando los mecanismos y las estrategias pues para sacarlas adelante. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión de origen de la vida, la cual voy a moderar en esta tarde. Y tenemos como primer ponente de esta sesión a Félix Ríos Ruiz, ¿sí? Félix, vamos a compartir allí la presentación. Hola, muy buenas tardes. Félix, ¿cómo Bueno, estás? acá en Perú es de tarde, no sé qué hora estarán en cada país, ¿no? 2 de la tarde en Colombia. Igual acá, igual acá. Ah, bueno. Muy bien, voy a compartir la pantalla, sin antes, bueno, yo soy Félix Ríos Ruiz, soy licenciado Félix Ríos Ruiz, soy profesor de Ciencias Naturales, Química, Biología y Física, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Soy también miembro y director de ASPAS, que es la Asociación Peruana de Astrobiología en Cajamarca, que es una región de Perú. Muy bien, sin más preámbulo, no sé si es que nos puedes ya dar el permiso para compartir. A ver, sí, ¿cómo es? Porque me sale que no puedo. Un momento, que creo que eso, a ver, depende el control del hoster. Sí, Ya puedes compartir, Félix. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Ya, ahora sí. Ahora sí puedo. Sí. Ok, perfecto. Avísame si es que ya se ve. Sí, ya la veo. Ya la veo. ¿Ya se puso grande la presentación, el título, todo? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar la charla de Félix Ríos Ruiz, titulada Modelo de geyser nuclear como reactor natural para el origen de la vida, superando las dificultades de modelos anteriores. Entonces los dejo con Félix. Muchísimas gracias, Félix. Adelante. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente, voy a tratar el día de hoy sobre el modelo de geyser nuclear. Tal vez sea algo nuevo para ustedes, ya que esta hipótesis ha salido recientemente en el año 2017. Sin embargo, hablar sobre la abiogénesis no es algo tan novedoso. Siempre los seres humanos nos hemos preguntado, desde que tenemos uso de razón, nos hemos preguntado de dónde somos, ¿no? De dónde venimos, ¿ya? Y cuál será también nuestro futuro en el universo. Entonces, para tratar de responder a esta pregunta, hemos formulado muchas hipótesis, teorías, muchas de las cuales pues se basan netamente en ciencia y otras pues que son las creacionistas, pero nosotros vamos a basarnos en la ciencia. En el tema de la abiogénesis es justamente cómo se generó la vida a partir de sustancias inorgánicas, que éstas se convirtieron luego por procesos naturales en sustancias orgánicas y posteriormente, por una serie de procesos, se ha dado origen a la vida. ¿Ok? Entonces, voy a proceder a mencionar 9 requisitos que justamente se necesitan para que surgiera la vida en el planeta Tierra. Punto número 1, se tiene que tener una fuente de energía, ¿no? En este caso vamos a hablar de netamente pues de las diferentes teorías e hipótesis que existen de una manera muy rápida para poder abarcar lo que nosotros, nuestro tema principalmente. Entonces, dentro de estos 9 requisitos tenemos una fuente de energía y que sea constante.
que puede ser de tipo ionizante o energía térmica. Número 2, tenemos o necesitamos un suministro de nutrientes, sobre todo pues lo que le conocemos como CRIP, ¿no? Tierras raras, elementos de tierras raras, potasio, fósforo, etc. Muy bien. Otro de los requisitos importantes es que exista en el lugar donde se haya creado o surgido la vida, un suministro también de elementos fundamentales como los que ya conocemos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, el famoso CHOMS. ¿Ah? Bueno, también necesitamos alta concentración de gases reductores, tales como, bueno, el cianuro de hidrógeno, digamos, el metano, entre otros gases más. También vamos a necesitar que el lugar o el ambiente donde se haya generado la vida haya tenido que ser un sitio donde se hayan dado ciclos, o sea, que haya habido un constante cambio entre humedad y que también el ambiente haya estado seco. ¿Por qué? Porque necesitamos ambientes de este tipo cambiantes para una generación de membranas y la polimerización del ARN, del ácido ribonucleico, ya que los biopolímeros para formarse necesitan este tipo de ciclos. ¿Ok? También, como sexto requisito, tenemos un ambiente acuoso no tóxico, ¿sí? Un ambiente acuoso no tóxico. Y otro de los puntos, número 7, sería que el ambiente donde se haya dado, donde haya surgido la vida, tiene que haber sido un ambiente con una concentración muy baja en sodio, ¿no? Porque justamente las primeras, digamos, o las protocélulas que podemos haber formado, se pueden haber formado en esos tiempos, también muestran justamente concentraciones bajas en sodio. Otro de los requisitos, número 8, sería que se tiene que tener ambientes diversificados, como por ejemplo, tiene que haber la presencia no solo de agua, sino también tiene que haber presencia de suelo, y también presencia de gases. Entonces estamos hablando de que el ambiente tuvo que haber sido diversificado, o sea, tiene que haber habido una hidrosfera, una litosfera y una atmósfera. Y como punto número 9, como requisito para que surja la vida, tiene que haber habido condiciones cíclicas, cambios, día, noche o también calor y frío. Muy bien, vamos a hablar rápidamente sobre las propuestas del origen de la vida que tenemos hasta el día de hoy, hipótesis, teorías, ¿no? Vamos a cogerlas en este cuadrito que están resumidas, porque tenemos 10 minutos. Bueno, hablando como punto número 1, tidal flat, o también el tema de las marismas o zonas de mar poco profundas, que fueron propuestas por Darwin y también posteriormente por Oparin, ¿ya? Pero uno de los principales, digamos, temas que le ha dado la contra a esto es básicamente que se creía, según Oparin, se creía que la atmósfera en esos tiempos, más o menos estamos hablando de León Adeano, de que se creía que la atmósfera era de tipo reductora, cuando posteriormente con análisis matemáticos y modelos matemáticos se pudo ver que al contrario la atmósfera era de tipo oxidante, ¿ya? Bueno, como punto número 2 también tenemos otra teoría, la panspermia y la neopanspermia, donde nos dicen que en la panspermia que la vida pudo haberse originado fuera de la Tierra. No nos da una solución pero de cómo se creó la vida, pero le están diciendo que la vida se originó en otro lugar, fuera de la Tierra. ¿Ok? En cambio, la neopanspermia nos plantea que tanto cometas como asteroides pudieron haber traído los BBL o bloques de construcción de la vida. Entendemos claramente esta parte. Entonces, uno plantea que la vida pudo haber venido ya como vida, desde lejos, y la otra plantea que la vida se creó en la Tierra, pero gracias al aporte de estos elementos traídos del espacio. Número 3, también se dice pues de que Marte pudo haber sido el origen de la vida y que por medio de un intercambio de asteroides y material también rocoso o metálico se puede decir, también ingresó aquí al planeta. ¿Ok?
Número 4, en las dorsales oceánicas, hay otra teoría, donde se dice, pues, ¿no?, que la vida pudo haber surgido en fuentes hidrotermales, ¿no?, en fumarolas, Pero esto es un poco también complicado de hablarlo, ya que el océano en aquellos tiempos era un océano altamente ácido, aunque en las zonas cercanas a las fuentes hidrotermales hayan sido de tipo alcalino, ¿sí? Pero luego el océano a donde se iban a enfrentar los primeros o posibles seres vivos sería un ambiente altamente tóxico, lo cual no hubiera permitido que la vida se pueda desarrollar más allá. Muy bien, como punto número 4 tenemos ese. En el punto número 5, los arcos de islas volcánicas, donde también pues se dice que la vida se pudo haber originado en zonas cercanas a estos volcanes, donde prácticamente es algo parecido a las fuentes hidrotermales, ¿ya? Pero sin la variante pues del océano tóxico, ¿ya? Como punto número 6, que es lo que vamos a tocar, estarían pues los géiseres nucleares, y lo vamos a explicar a continuación. Muy bien, este es el modelo del géiser nuclear como reactor natural. Jonathan, no olvides avisarme cuando me falten un par de minutos para la exposición. Ya, bueno, continúo. Tenemos el modelo de géiser nuclear. En este modelo de géiser nuclear, lo que se está planteando es un géiser que está acompañado a un reactor nuclear natural, justamente por debajo de la Tierra, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los 9 puntos hemos tratado pues uno de los puntos importantes, que era la fuente de energía, densidad energética estamos hablando, ¿ya? Y esta debió haber sido dada por minerales como el uranio, ¿ya?, el 235, como el torio, el plutonio, que son elementos radiactivos, pero que se encontraron en ese momento en mayor cantidad en el león adiano, y que suministraron la energía suficiente para poder activar las reacciones químicas en cadena que se deben haber producido en este tipo de geysers. Ahora, cuando hablamos de un reactor natural, nuclear natural, se han encontrado yacimientos, se han encontrado estos tipos de reactores con los que se han encontrado, uno de ellos sobre todo tiene una edad de aproximadamente 2,2 gigaños, ¿ok? Y a partir de eso es que se formula este modelo de géiseres nucleares, ¿ya? De géiseres nucleares. Ahora, este modelo de géiseres nucleares pues va a combinar una serie de elementos químicos como gases, reductores, la energía ionizante, y sobre todo pues que tenemos los suministros aquí, los suministros minerales y la activación pues por medio de la radiación ionizante del uranio o de otros elementos radioactivos. Ahora, aquí se cumplen ciclos en estos mecanismos se cumplen los ciclos, ¿no?, de activación e inactivación, lo cual nos va a permitir generar en ciertos momentos determinados las macromoléculas o moléculas también de la vida, como conocemos a las purinas, pirimidas, ribosas, los ácidos grasos, entre otras cosas. Ahora, si los comparamos a estos 9 requisitos, ¿ya? Si comparamos estos 9 requisitos, ¿quiénes tienen estos 9 requisitos? Pues con las diferentes teorías nos vamos a dar cuenta que el sistema de géiseres nucleares es el más completo. En cambio, las fuentes hidrotermales hay cosas que no tienen, igual digamos que no se cumplen los requisitos también para lo de la panspermia, y también si queremos ver, las dos cosas de la panspermia y de las fuentes hidrotermales. Básicamente eso. Tenemos nuestras conclusiones sobre que el origen de la vida carece, las teorías carecen de varios requerimientos indispensables. En cambio, la hipótesis que estamos viendo aquí sí cumple los 9 requisitos para la formación de los bloques para la vida, y esta creación pues de los BBL requiere un constante suministro de energía, el cual es proporcionado por los minerales radiactivos. Ahora, y también que se necesitan ciclos constantes, frío y calor, lo cual este sistema nos lo está entregando. Muy bien, muchas gracias, Jonathan, he tratado de ser lo más conciso posible. A ver si te doy la palabra. Ok,
Muchísimas gracias, Félix, por la charla, muy interesante. La verdad es que nos expones un potencial enorme de investigación allí con los hazers y creo yo que seguramente muchas de las personas que nos ven, digamos que aprendieron bastante y quedan con esa interrogante, ¿no? Que abre seguramente muchas líneas de investigación futuras. Bien, estaba analizando por acá, a ver si de pronto teníamos algunas preguntas. Te manda básicamente saludes, muy buena charla. No veo por acá como tal una pregunta así como tal planteada. Si Bueno. no, pregúntame tú, si le quedaste con alguna duda. Bueno, ya particularmente, bueno, te pregunto yo porque sí, ya que no tenemos más preguntas allí en el chat. Te iba a preguntar, digamos, ese trabajo que tú estás adelantando, ¿hace parte en ese momento de algún trabajo de posgrado o es una investigación que estás adelantando? Mira, la fuente de donde le he sacado son de varios papers que han sido elaborados por Bisusaki y Maruyama, que son japoneses, los cuales están trabajando en esto ya varios años, han sacado varios papers. Ahora yo estoy tratando de trasladar este sistema, pero aplicarlo en cometas. Y eso sí va a ser un trabajo de un paper y esperamos que nos vaya todo bien, al menos con la parte de las pruebas, la experimentación, para poder explicar o sacar una nueva hipótesis sobre el origen de la vida desde Perú. Ah, muy bien, muy interesante. Muy interesante, Félix. Bueno, vamos a dar ahora entonces paso a Michael Marshall. Michael, hello. Welcome to the Congress of Astrobiology. Michael, do you hear me? Can you hear me? Michael, you're mute. The microphone. Okay. Oh yeah, not anymore. Sorry. Don't worry. Okay, Technological genius. With the speech, Michael Marshall, you can share your screen. Okay. Let's begin. There we go. Is that coming through? Okay. Fantastic. Welcome. You Excellent. can start when you get like. Yeah. Thank you very much for having me. So my name is Michael Marshall and I'm a freelance science writer. You might be wondering what I'm doing here because I'm not a professional scientist, but I am the author of this book, The Genesis Quest, which is a history of origin of life research written for a popular audience, which I brilliantly had published this year. So that was clever. And so what I'm going to try and do is just take you through the highlights of the story as I saw it, and perhaps to try and offer a few thoughts as to what have been the key intellectual trends in the field over the last 100 years. And the way that I wound up understanding origin of life research after a lot of reading and thinking is that I think it's really been a story in 4 parts. I really tried to make it a story in 5.
to behave in a lifelike in that fashion you see. And what we see in the 21st century, I should say, is a shift towards a systems chemistry approach and towards complex reaction networks. And this is the diagram is an example of a chemoton model as proposed by Ganti in the early 70s. This is just one of many forms of photocatalytic settlement. This is a modern approach rejects the idea that necessary RNA on its own came first or protein on its own came first, and instead it pushes the idea that, well, that sort of thing is kind of unlikely anyway because the early Earth was a complex mess, and therefore it's unlikely that any. You can see these two modes of thinking as being essentially two different ways of thinking about Occam's razor. What is the simplest way to solve this with the fewest possible postulates? On one level, something like the RNA world or protein first hypothesis seems like it fits the razor because you're only relying on one macromolecule, not having to invoke multiple ones. But then on the other hand, the other way of looking at it is that if the early Earth was known to be a complex mass of hundreds, possibly thousands of different organic chemicals all interacting, then in fact any hypothesis that relies on a single set of macromolecules is actually violating Occam's razor, because you first of all have to postulate some sort of circumstance in which that particular chemical becomes purified before any of your experiments can be done. And that sort of really goes to the lesson, one of the big lessons that I think can be sort of taken from this, which is that when we're talking about an event that happened possibly only once, possibly 4 billion years ago, interpreting our experiments is difficult because they can often be seen in a number of different lights, and it's quite easy if you're sort of fixated on one particular hypothesis not to see the other interpretations. I'm going to show an example where I did exactly that. So this is a ribosome, and many in the audience will perhaps know that the finding that back in the year 2000, the structure of the ribosome was published in detail, and the core finding of that was that the active core of the ribosome, the part that's actually stringing amino acids together to make proteins, is in fact the RNA component of the ribosome. So the ribosome is a ribosome. It's an RNA-based enzyme at its core, even though it also has a great deal of protein components to it. And the popular interpretation at that time, which I will hold my hands up and say I went with, this is a vintage copy of New Scientist from 2011, in which I trotted this argument out. The popular interpretation of that is that if the core of the ribosome is an RNA-based enzyme, then that is hard evidence for the RNA world, because it is clear evidence that RNA was present in a very early form of life, and that therefore RNA is primordial and therefore perhaps preeminent. But that's not the only possible interpretation, and in more recent years there have been studies which have attempted to reconstruct that primordial ribosome on a kind of by phylogenetic methods, and the key finding of those is that the simplest versions of the ribosome seem to have had the ability to interact with amino acids and to string them, and perhaps to string them together, which rather implies not an RNA world at all, but an RNA protein world or an RNA peptide world in which the two sets of macromolecules are already in existence and are already cooperating with each other. And that is sort of, that's one finding which, in a sense, can be taken to have just two interpretations. But often because there are so many moving parts to be dealt with here, like the geology, the state of the Earth at the time, the chemistry of the atmosphere, the temperature of the planet, exactly which organic chemicals were present at the time, the role of ultraviolet light and alkalinity and acidity and all the rest of it. Interpreting and understanding experiments on the origin of life turns into this Escher-esque labyrinth of multitudinous possibilities. I'm just going to flag one example of this which has
confused the heck out of me for many years, which is the question of whether the first life would have been an autotroph that was able to make its own nutrients and other sort of key components by chemical reactions, or whether it was a heterotroph that simply took them in from outside. You see in the photo we've got an example of one of my favorite heterotrophs having a snack on some autotrophs. And this question, as I say, confused the heck out of me, because the arguments for both positions are so clearly valid and clearly have so much merit. So you obviously need to have chemical processes in place that are making the key chemicals of life. Otherwise, you won't have anything. So that seems to support an autotrophic hypothesis. But on the other hand, many of the autotrophic processes are spectacularly complex compared to and you still need the heterotrophy processes in place anyway. So there's also quite a strong argument, I think, in favor of the heterotrophy one. And this sort of tied me in knots for many years until I eventually came to the conclusion that I'm not sure that these definitions are actually going to correspond very strongly to reality. And what I mean by that is that you can only really define something as being an autotroph or a heterotroph if you can actually define and delimit that organism and say, here are the boundaries of that organism, and everything outside of it is the environment. But when we're talking about the very first primordial forms of life, that organism environment distinction doesn't hold half so well. Even if we're imagining that the very first forms of life were based on protocells like vesicles or something like that. So they would have had an outer boundary. That boundary would have been extremely porous and the influx and efflux, the inflow and outflow of chemicals would have been largely uncontrolled. So the distinction between and the protocell floating in the water and the surrounding water doesn't really hold up. And so if the question then becomes, well, where are these different chemical reactions taking place? If they're taking place in the organism, that seems to point towards autotrophy. If they're taking place outside of it, it seems to point to heterotrophy. But really, you almost will wind up drawn towards the conclusion that instead of thinking of the individual organisms, so to speak, as being alive, in fact, really you should think of the entire pond or alkaline vent or whatever environment you're talking about as being primitively alive, and with eventually a greater trend towards individualization as the protocells become more elaborate and more able to control what comes in and out of them. Similarly, one of the other sort of great conundra has been whether replication or metabolism came first. And I thought I had come up with an answer to this all by myself, and then I read Adi Pross's What is Life, and I realized that he thought of it first. So all credit to him. He not only said this first, but I think that the distinction between replication first and metabolism first is really a disagreement about the nature of the first replicating organism. So in replication first hypotheses like the RNA, well, what you're normally talking about is a single molecule, say a single RNA that can copy itself, whereas in metabolism first, you're talking about a set of molecules, as an autocatalytic set that copies itself. And really, I think that's a much more useful way to think about this than necessarily labeling it as replication or metabolism. I think otherwise it's possible to get really tied up in knots when you try to think about this. I think that's particularly true when we start to realize the sheer volume of prebiotic reactions that are potentially on the table. So this is a very recent Science paper by Sarah Simkuch and her colleagues. So at the bottom is a set of 6 starter chemicals, and then they have essentially mapped, based on a literature survey, a huge volume of prebiotic reactions that have been demonstrated to take place. And you can see that towards the top end of the network, you start to get things like nucleotides and so forth. The really key finding that I took away from this paper was the sheer robustness of this network and the many different paths it was possible to take. So one of the things that they showed was that if you knocked out large chunks of the network, it was still possible to reach many or even all of the key desired materials at the top. And so that sort of leads you to sort of suspect that possibly we shouldn't necessarily be too hung up on whether something is necessarily to be described as metabolism or nucleic acids or lipids necessarily. Obviously, those distinctions are going to matter, but by focusing on one of those ideas to the exclusion of others, we may wind up missing
alternative pathways through the reaction network. That's me done. Thank you very much for listening, and I'll take any questions that you have. Okay, Michael, thank you very much for your speech. Okay, you can, okay, no, they come. Okay, thank you for your speech. I have a question for you. What do you think about the perspective of the research in this field of the study of astrobiology in general towards the future? What do you think in this process that the revision that you have to? I'm really sorry. There's somebody else on the line, and I can't. You'll get it. I can't understand what you're saying because there's somebody else talking. Tengo una pregunta en el chat. Ok, ¿qué pregunta tenemos en el chat? So Darwin's original. Do you mean the warm little pond proposal? So when you say what's my opinion of Darwin's original proposal, do you mean the warm little pond hypothesis that he wrote in 1871? I think that given when Darwin wrote that, it's remarkably prescient. In 1871, nucleic acids were only just being discovered. It wouldn't be understood for another 30 years that proteins are chains of amino acids. And of course, the discovery that DNA is actually the genetic material was decades in the future. Given that, I have a lot of respect for the warm little pond idea. I mean, Darwin understood that protein was going to be key. He understood that going to need to be a source or possibly multiple sources of energy in order to drive chemical reactions and increasing complexity. And he also had understood that the reactions would probably need to be in some way confined. You can obviously sort of question whether it's necessarily the pond idea or some other enclosing chamber. I mean, that was obviously part of one of the selling points of Michael Russell's alkaline vent hypothesis, for example, which it also offers primordial compartments. But I think that combination of a compartment in which chemicals could become concentrated, a source of, or possibly multiple sources of energy, and the clear clear importance of protein. I think, given when he was writing and that nucleic acids and, for example, and so forth were not known, I think it's a remarkably forward-thinking hypothesis, and it's interesting and it's striking to me that so many of the leading hypotheses, even now, are essentially variants on what Darwin said, obviously fleshed out with with vastly more detail because of the knowledge that's accumulated since. The other question, it's an interesting question, and it's, what is life and how do you imagine life on other planets? What is life? So I tackled that in the epilogue of the book, and I found that there was a review paper from a few years ago which compiled definitions of life, and there were over 200 of them, and none of them really matched. And I have to say, I haven't found yet a single sentence definition of life that I find really satisfying. I know that the NASA definition gets a lot of discussion, and the definition that Adi Pross gives in the book that I mentioned earlier I think is also pretty promising. But really, they both run into the problem that
because they emphasize either sort of evolution or replication and reproduction, you wind up with these sort of odd situations where a single rabbit or a worker honeybee, for example, would seem not to fit the criterion because a single rabbit can't reproduce. And the conclusion I wind up coming to, and I know that there are some scientists in the published literature who say this, is that we should stop thinking about life as having a hard definition, as being a digital property that's on or off. And we should instead start to think about it as a gradient and in terms of fuzzy logic. So, to sort of give an obvious example, a virus might not be alive in the same way that a bacterium is or that I am, but it's definitely, but it doesn't feel to me that a virus is as lifeless as, say, a rock. It has a degree of aliveness to it, even if it's not as alive as a bacterium. And similarly, many of the synthetic protocells that people like Jack Szostak have developed over the last 20 years, that you might well conclude that those things aren't fully alive, but then they're clearly not as not alive in the way that a rock or a desk is. Okay, Michael, thank you very much. We have to continue with Andrea Mogollón. Next speaker. Thank you very much for Michael. Thank you. Thank you. Andrea, hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por tu participación. Entonces, vamos a compartir tu pantalla para dar inicio a tu conferencia. ¿Listo? Vale. Ok. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, yo creo que ya tenemos un momento, una espera y... Ok, perfecto. Ok, bueno, pues bienvenidos hoy. Mis diapositivas, mi tema se trata sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Mi nombre es Laura Andrea Mogollón. Bueno, primero que todo, ¿qué tanto conoce la ciencia del planeta Tierra? Bueno, esto es algo un poquito complejo, pues ya las ciencias que constituyen, pues como es la geología, paleontología, es un poquito extenso en ese tiempo. El agua principalmente cubre más del 70% de la Tierra. Entonces, en ese 70% aproximadamente hay más de 80 millones de especies diferentes y lo mismo puede haber aproximadamente en la Tierra. La Tierra es llamada una del planeta de hierro, ya que su núcleo está constituido principalmente por, valga la redundancia, por hierro, más del 88% aproximadamente. También en su exterior, en las capas o en la Tierra en sí, existe 32% de hierro alrededor, oxígeno, pues lo cual nos hace respirar un 30% y el silicio un 15%. Bueno, esto son preguntas ya comunes que se ha hecho a la gente alrededor del mundo, en el cual la mayoría de las personas ha resuelto. Sin embargo, hay algunas que también son una completa incógnita, como las que vienen a continuación. El día de hoy voy a explicar 5 teorías conocidas sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Bueno, en sí, ¿qué son teorías? Las teorías están constituidas por un conjunto de hipótesis comprobadas, que obviamente, en un campo de aplicación. En ese sentido, pues obviamente explicando de lo que va a tratar la teoría o cosas que pueden constituir en algunas reglas también. Una de las primeras teorías sería la del caldo primitivo, realizada por el biólogo y bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin, pues que obviamente realizó importantes avances con respecto a esto, constituida en un libro que se llamó El origen de la vida en la Tierra, publicado entre el año 1922 y 1924. Esto
aproximadamente tiene como unas 200 páginas en donde él explica su síntesis sobre esto. Ubicó principalmente en el inicio de la Tierra hace aproximadamente 4.600 millones de años atrás y explica cómo las particulares condiciones que existían pues gracias a las altas concentraciones de metano, vapor de agua, amoníaco e hidrógeno gaseoso, eso hacía que en realidad no existiera en este tiempo vida, pero pues sin embargo a medida de que la Tierra comenzó a enfriarse, se fueron formando mares primitivos o también primordiales, que así fue como lo llamó él, con gran cantidad de compuestos disueltos en ellos. Poco a poco estas moléculas inorgánicas se habrían asociado o agrupado entre sí a través de reacciones químicas. La siguiente, pues este es el experimento o la teoría de Stanley Miller, lo cual fue un científico estadounidense y ornitólogo conocido por sus estudios sobre el origen de la vida y los pájaros, algo parecido a lo que hizo Darwin. Esto representa el inicio de la abiogénesis experimental y la primera comprobación de que se pueden formar moléculas orgánicas. Este experimento prácticamente representa la teoría de Oparin en ese sentido. Él fue un científico estadounidense. En 1953 quiso probar la teoría de Oparin, como dijo anteriormente. Para esto creó un dispositivo que reproducía la mezcla de algunos elementos, agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Y la atmósfera primitiva, se llamó así, inicial de la Tierra, o sea, a la vez que producía pequeñas descargas eléctricas, simulando los rayos de la tormenta que ocurrió en ese tiempo. Una semana después se pudieron ver respectivamente los resultados. Se generaron moléculas orgánicas sencillas y a partir de ellas otras más complejas como aminoácidos, ácidos orgánicos y nucleótidos. Aunque no se logró probar el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra, se abrió un nuevo camino hacia la obtención de moléculas orgánicas, que pues se sabe lo que se conoce ahora. La siguiente es la teoría de las microesferas de proteinoides de Potts. El paso siguiente lo dio el bioquímico norteamericano Sidney Potts. Según sus estudios, las primeras formas de vida no solo sucedieron en el mar, sino también en la Tierra, en lo poco que existía en ese tiempo, a muy altas temperaturas, cercana aproximadamente a 1000 grados centígrados. Una determinada mezcla de gases habrían sufrido transformaciones que culminaron en la síntesis de aminoácidos, que a su vez se unieron formando proteinoides. Al sumergirse en el agua, estos se replegaron sobre sí mismos, adoptando formas de microesferas, como dije anteriormente, que podían absorber sustancias como agua, glucosa, aminoácidos y continuar con su desarrollo en sí. Acá, como podemos ver en la imagen, es una especie de ejemplo de lo que él realizó. Ahora sigue la teoría de la panspermia. Bueno, esto es una línea, es conocida por una línea desarrollada por el biólogo principalmente alemán Hermann Richter en 1865. Supone que la vida en la Tierra tiene origen en el cosmos o específicamente en microorganismos espaciales que llegaron a nuestro planeta a través de rocas, cometas, meteoritos o restos de material cósmico que impactaron en ella. Estos gérmenes extraterrestres, como fueron llamados, o cosmoasarios, habrían aportado el material orgánico necesario para el comienzo de la vida. Años después, en aproximadamente 1908, el químico sueco Svante Arrhenius recuperó esta teoría determinándolo panspermia. El sustantivo pan puede traducirse como todo, y la palabra esperma, que prácticamente equivale a semilla, eso en el griego, y así adherió a algunos cuerpos celestes. Estos organismos viajaban por el espacio hasta encontrar una atmósfera o un ambiente con las condiciones adecuadas para evolucionar.
La vida en la Tierra, como dije anteriormente, tiene origen en el cosmos, en esta teoría, o específicamente o en microorganismos espaciales que llegaron a nuestro planeta a través de rocas, cometas o meteoritos. Bueno, pues la siguiente y la última es llamada el mundo del ARN, o teoría también. Bueno, pues el ácido ribonucleico o ARN junto a otras proteínas y moléculas es un elemento decisivo para que el ADN pueda replicarse. Esta teoría sostiene que el ARN es una molécula que dio lugar al ADN, ya que su presencia en la cadena evolutiva es muy anterior y al igual que el ADN. Bueno, esta teoría fue creada por un microbiólogo estadounidense, Carl Richards, creador de la nueva taxonomía molecular. La hipótesis que plantea él es que el ARN sería el punto de partida en la formación de las células primitivas. Bueno, ya para concluir, pues las teorías y las investigaciones que han dado al paso de los años hacia el camino de la verdad absoluta, pero también al mismo tiempo siguen creándose nuevas dudas, nuevas preguntas que en la actualidad no se han podido descubrir. Todo esto va a ser una incógnita. Gracias por la atención y tengamos en cuenta que todas nuestras acciones afectan a nuestro querido hogar, el planeta Tierra. No sé si hay preguntas. Ok, muchísimas gracias, Andrea, por tu intervención. No sé si los compañeros que nos están apoyando en el chat, si hay alguna pregunta. Bueno, por allí no me comentan, no me dicen si hay alguna pregunta. Supongo que entonces no. Yo tenía una cuestión, Andrea. Tú en este momento estás haciendo la carrera de biología. Señor. Estás terminando la carrera de biología. Veo que estás en el semillero de astrobiología y astronomía en Florencia. Sí, señor. Yo estoy en un semillero acá en Florencia. Estoy terminando voy a entrar a la universidad, entonces pues estoy aprovechando ese paso para poder mirar todo lo que hay alrededor y poder estudiar esto, el origen de la vida. Me llama mucho la atención. Esa es la idea también, que nuevas generaciones, que todo eso sirva también como un espacio para que las nuevas generaciones también puedan abrirse camino y de alguna manera empiecen a vislumbrar pues posibles líneas de investigación y también se motiven y puedan aprender, ¿cierto?, de la mano de muchos expertos que tenemos hoy, y creo que es un espacio de aprendizaje muy importante. Andrea, muchas gracias por tu participación. Entonces vamos con la siguiente conferencista, Laura Rodríguez. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, Laura. Gracias. Bueno, si quieres, entonces vamos a compartir la pantalla para que podamos arrancar. Can we do this in English? Spanish is not the best. I confused with your name. I know. I wasn't Spanish because I wasn't raised Spanish. Laura Rodríguez, entonces I suppose that you speak Spanish also. Okay, let's start with the speech of Laura Rodríguez, an investigation of the feasibility for coupling phantom phosphate oxidation with organic phosphorylation in aqueous solutions under early earth conditions. Thank you very much for your speech, and the public is yours. Thank you. Hi everyone, my name is Laura Rodriguez. I am a postdoc at NASA JPL working with Dr. Lori Barge, and today I'm going to be talking about my reactions to try and couple the Fenton phosphate reaction to organic phosphorylation under early Earth conditions. So phosphorus is really important for life as we know it. On the early Earth, its most stable form would have been orthophosphate, or PO4. Unfortunately, phosphate readily crashes out of solution and forms minerals when cations are present. And what this diagram is showing here is that at a wide range of pH, you have to contend with several different cations crashing out the phosphate. So at higher pHs,
calcium will sequester the phosphate and form apatite. If you start to lower the pH, you'll start releasing phosphate, but then you have to deal with ferrous iron chelating the phosphate, forming vivianite. And as you release the phosphate by lowering the pH, then you have to contend with the ferric minerals as well. So this has led to the idea that phosphate may have been more present within mineral matrices than actually dissolved and available for prebiotic reactions. On top of that, phosphorylating or adding a phosphate group to an organic is inherently thermodynamically unfavorable in water. And that's because this is a dehydration reaction. By that, I mean we generate water as a side product. And when you generate water in a solution filled with water molecules, that pushes equilibrium to the left in favoring the reactants. So several solutions have been proposed for these issues, but I'm going to be talking about the potential for phosphite. So phosphite, shown here, is the reduced form of phosphate. It's more soluble than phosphate when cations are present, so you may not have that insolubility issue. It's also relatively resistant to oxidation back to phosphate, so you could have had large reservoirs of phosphite on early Earth. And you can easily get it from reduction of phosphate using ferrous minerals and heat or lightning strikes. So how do we go from phosphite to phosphorylation? One potential avenue is coupling the Fenton reaction with oxidation of phosphite. So this is the Fenton reaction. It's when you react peroxide with ferrous iron, you generate ferric iron and hydroxyl radicals. The hydroxyl radicals can react with phosphite, producing phosphite radicals that can then react with hydroxyl radicals to form phosphate. And then when you have both, you can have phosphate and phosphite radicals combined to form pyrophosphate, triphosphate, and trimetaphosphate. And these polyphosphates are of interest because they can phosphorylate organics in water. So the question then is, can we actually couple this to phosphorylate something in water? And one potential issue we may run into is if we generate hydroxyl radicals in this reaction. And hydroxyl radicals can react with the organics and completely destroy the very organic you want to phosphorylate. So in this research, we were investigating conditions to see if there would be a sweet spot for phosphorylation, defined as where we optimize the amount of polyphosphates being formed, but minimize the amount of the organic being degraded. And to do this, we tested iron versus manganese facilitated reactions. Notably, the reaction I just showed you, coupling Fenton with phosphite oxidation, has only been shown with dissolved iron. So we wanted to see if manganese could also do it. Manganese is of interest because it's an antioxidant, so it could preserve the organic from degradation. Both would have been available on the early Earth. And then we're also going to compare dissolved metals versus their oxyhydroxide counterparts. That's just if you raise the pH, the iron and manganese crashes out and forms these oxyhydroxide minerals. We wanted to see if they're actually crashed out in the mineral matrix, can they still facilitate this reaction? So what I did is I made solutions using ferrous chloride or manganese chloride, added it to solutions of phosphite, sometimes glycerol, and titrated the pH to 5, 6.5, or 8. I oxidized it using peroxide solutions titrated to the appropriate pH, let the reaction go. And then before analysis by NMR, I raised the pH by adding sodium hydroxide to completely crash out the mineral and any residual metals. Centrifuge, took the supernatant and analyzed using phosphorus and proton NMR. So first I'm going to be talking about the results using ferrous oxyhydroxide. So this would be at pH 8, where essentially all of the iron has crashed out into that mineral. So this is phosphorus NMR, the pH 8 reaction at room temperature versus 70 C. These peaks here correspond to our starting reactant phosphite. This here is a PA or phosphonoacetic acid. And we see two new products, phosphate and pyrophosphate. So we see them in both reactions. So this tells us that even if it's trapped in the mineral, it can facilitate these reactions. It also tells us that raising the temperature didn't increase oxidation yields, and in fact, promoted the degradation of pyrophosphate back to phosphate. When we added glycerol, we did not see any peaks corresponding to phosphorylated glycerol. So then when we looked at these reactions at various pHs, we wanted to see how the pH had an impact. We plot here the percent yields of phosphate shown in solid lines or pyrophosphate shown in the dashed lines, and the color corresponds to the pH. And what you can see here in general is the phosphate is generated a lot more compared to pyrophosphate. And the pyrophosphate, the pH trends is that the pH doesn't seem to have a significant impact on the yields of pyrophosphate. You would think that pH 5, which is the peach line, would have a significantly more pyrophosphate compared to the pH 6.5 and 8, where all of the iron is like crashed out.
And then when we look at the phosphate trends, same thing for the first 2 time points. There isn't a significant difference due to pH, but in the end, the solutions at pH 8 generated more phosphate compared to those at 5 or 6.5, which is just the opposite of what we'd expect since you have all of your iron taken out of solution versus at pH 5 where it's all present in solution. Then we wanted to see what was happening to the glycerol, so we did proton NMR. This is showing a reaction mixture with glycerol and phosphite, but no peroxide to just test the stability of glycerol. We don't see any new peaks, so that tells us that glycerol is stable. When we add peroxide and get the reaction going, we see the formation of new peaks shown with asterisks, and they have shifts consistent with oxidation products of glycerol. And in the literature, there's actually a lot of studies that have talked about how glycerol can react with hydroxyl radicals to form a range of organics. And we think this large peak here is probably formate. So then we wanted to see what about the manganese reactions. So this is phosphorus NMR at pH 5, 6.5, and 8 after a month. And what we see is that the manganese can facilitate the reaction of coupling the Fenton phosphite oxidation reaction. So we see the production of phosphate in all of the reaction conditions. And then at pH 5 only, we start to see this new peak corresponding to pyrophosphate. So notably, the pH 5 reaction was much more efficient at oxidizing the phosphite compared to the higher pHs. And that's more along the trend that we actually expect. So looking at the proton NMR, this is manganese solutions at pH 5 versus 6.5. And we see here the formation of 2 new peaks for the pH 5 reactions. And this large peak here is the same as that in the iron that we think is formate. Notably, at pH 6.5, we did not see any new peaks, especially this peak of interest here. And we didn't see any new peaks in the pH 8 reactions even after a month either. And notice that these are reactions at 2 different time points. This is at 24 hours. This is after a month. I'm comparing them because they have similar phosphite oxidation yields, 8% versus 4%. So if this phosphite was being oxidized through the same mechanism, you would expect this peak to be present here, but maybe at like 50% intensity or slightly less. But we don't see it at all. So that suggests that it's a different mechanism that's proceeding with these oxyhydroxides. And that's actually consistent with previous work that's looked at Fenton reactions facilitated by manganese. They found that when you do the reaction at pH greater than 6, you generate reductants and not hydroxyl radicals. And what's interesting is that pH that's greater than 6, the manganese is actually crashing out and forming oxyhydroxide. So if you do it at pH less than 6, you form hydroxyl radicals. But when you have the mineral present, you don't. And the reductants they think that are actually formed in such reactions are those shown here. And then lastly, we wanted to compare iron versus manganese. So this is plotting percent yields, combined phosphate and pyrophosphate over time and days. The solid lines are iron, the dashed lines are manganese. And what we see here is in general, the iron solutions are better at oxidizing phosphite to the phosphates. Although the pH 5 manganese reaction does eventually get yields on par with the ferrous reactions after about a month. And this leads me to my second point, which is that the reaction is basically complete for the ferrous facilitated reactions after about a week, whereas the manganese is still going after a month at both pH 5, and then you can see it's slightly increasing even more slowly for the 6.5 and 8 reactions. So iron is much more efficient at oxidizing the phosphite. So in conclusion, metals that are trapped in the oxyhydroxides can still facilitate these reactions. And the oxyhydroxide minerals seem to be most conducive for potentially phosphorylation. So this ternary diagram is really summarizing all of the results. You can think of the right corner here as conditions that really promote formation of polyphosphates, but also degradation of your organic. So that include all of the iron solutions we looked at and the manganese at pH 5. The other corner here is that we generate phosphate, but no polyphosphates, but we also have minimal organic degradation. So that would be the manganese oxyhydroxide reactions. And in the middle would be that sweet spot that we're trying to look for where you have a lot of polyphosphates, but minimal organic degradation. And we think that potentially one avenue to get there is using mixed mineral systems of ferrous and manganese. And that's what we plan on testing next. So the ferrous iron could promote formation of the polyphosphate, and the manganese could promote or prevent the organic from being degraded. And I would like to thank my advisor, Dr. Lori Barge, and our collaborators, and you all for your attention. And I'm happy to take any questions. Okay, Laura, thank you for your speech.
Hi, You Laura. have a This question? is Francisco Faul from Universidad del Atlántico, and we have a question from our audience I would like to make to you. And the question is, what is your opinion about the importance of phosphine as a bioindicator for the recent case of its presence on Venus? Phosphine. So phosphine is the most reduced form of phosphorus. I was looking at phosphite, which is slightly more oxidized. But in terms of phosphine, I have a lot of issues with that study. Several people have actually not even been able to reproduce the detection of phosphine. But even regardless of that, if you detected phosphine, I don't think it's a very good biosignature because there's several different ways you can get phosphine from inorganic phosphorus compounds, so like phosphide minerals. So that's just elemental P trapped in minerals. Let's say like it's just it only has the elemental formula of phosphorus. So like white phosphorus or black phosphorus, these phosphide minerals, if you heat them up, not even to really high temperatures, even 100 C, you can start as long as there's a proton source, so like an acid, you can form phosphine from that way. There's other ways as well. And considering that Venus kind of has some strange chemistry that's difficult to simulate in a lab, I think there's a lot left to be confirmed in terms of like how you could get phosphine. That paper looked at like thermodynamic modeling to try to explain that there's no other possible way you could get phosphine, considering the amount of hydrogen that's in the atmosphere. But there are different mechanisms that don't involve hydrogen that they didn't address. Okay, we have another question from the audience, and it is, what chemical reactions similar to those of the Earth can be found in the subsurface of Mars? Yeah, so you're asking what signatures you said? Repeat, please. Sorry, yeah, could you repeat the question? I didn't think I got it. Yes, of course. What chemical reactions similar to those of the Earth can be found in the subsurface of Mars? Okay. So the subsurface of Mars, there's thought to be that perhaps in the subsurface you could have some liquid water that's still there. You would have higher temperatures, so it would be more akin to like high pressure. You could have higher temperatures with some low water activity because it's in the ground. So most similar conditions would be deep subsurface of the Earth, where you could have hydrothermal fluids circulating through the crust. So a lot of studies involving hydrothermal conditions, high pressures, and so forth would be similar. In addition to that, there's been found a lot, pretty big, a high amount of manganese precipitates found on the Martian surface. And so manganese is also potentially of relevance for Martian subsurface chemistry as well. So, which is also, you find a lot of manganese actually in hydrothermal vent systems. So, yeah, they could be relevant. Okay, thank you very much for your time, Laura. Mm-hmm. Thank you. Thank you. We're going to the next talk by Sainhan Sharma. Oh, yes. So can you just Hello? confirm if you can hear me? Yeah, we can hear you. Okay, so I'll start my screen share in just a moment. Can you enable my screen sharing? Okay. You can share now? No. You can share? No, I cannot. Okay. Para que el hoster, Ronnie, allí, por favor, para que pueda hacer coanfitrión a Sinhar para que pueda compartir. No aparece, no aparece. Eso, ahora sí. Sinhar, ya, you can share now. Yeah, I can share now. Okay. Just a minute. Just do let me know if you actually see what's on my screen. Yeah. I'll start my
talk here. Just a moment. Okay. Are you seeing any black boxes on the screen? If no, I can start. Okay, it's clear. It's clear. So, first of all, I would like to thank the organizers for giving an undergraduate like me all the way from India a chance. It's 2 a.m. right now in India, and if I just go off another direction or misspeak something in my conference, just blame it on sleep. So I would like to start my conference by saying, Hola a todos, los presenters, para mí charla. That's the only Spanish I would try to speak in my talk. Okay. All the pleasantries done, we'll move forward to the title of my talk and the work done. So the title of my talk is a computational simulation of reaction networks involved in organic reactions. And the organic reactions we studied were formose and glucose and Maillard and various others more that you will see in my talk. This work was done as a part of a summer research program with Blue Marble Institute of Science. You can check their Young Scientist program, it's very good. And my PI was Dr. Henderson Jim Cleaves from ELSI Japan, Tokyo Tech, and now he's moving to better options. So I'll begin my talk. Before starting on, I would like to explain the workflow of my project, as I feel that the workflow is very important. So we study, as I mentioned, we study alkaline degradation of glucose and formose reactions. Alkaline degradation of glucose can be seen in various stuff, like you can say in the browning of apples. Maillard can be seen when you cook stuff on your gas stoves and the amino acid degrades. So what we did, we applied rule-based rule-based reaction networks, then graph transformation rules. We took the outputs, applied various constraints. What are those constraints? I will be talking about in my few further slides. And then we add isomorphism tests to match our outputs, and then we finally check for the autocatalytic loops. The word autocatalytic loops is very important, as this will form a basis of the main basis of my project. Moving on, what was the reaction-based, automated rule-based reaction mechanism I was talking about? So it was MOD, and it is developed by our collaborators, Dr. Jacob Anderson at University of Southern Vienna. What does it do? What is a reaction generation, and what is rules? What is all the graphs you are seeing? What are the nodes? I'll be talking about that. So coming on to this, origins of life always interested us, and I think it will interest all of the people attending this conference. Origins of life is one thing. So what we did, what we thought, we will develop in silico based reaction mechanism generator, so as to further unravel the secrets of prebiotic chemistry and search for autocatalytic loops. These autocatalytic loops can be further used in detecting biosignatures, as a previous question was put up, phosphine one. So we hypothesized that these reaction networks can be used to detect glucose in, say, Martian environments or any other planetary environment. That's one thing. It can be used for drug metabolism and biosynthetic pathways. It can be used in origins of life, cheminformatics, chemical drugs. So it has a lot of options. So we are looking at how life originated from simple molecules combining each other, reacting with each other, and forming a lot of other molecules and forming life as we know it now. So we used an automatic rule-based generator, that is MOD. And the question we had in our mind, what if we had a software or a workflow that we input a set of molecules, input a set of reactions, it runs the reactions for us and generates a pretty graph, generates a pretty, you can say, workflow for us to enable us to find how the final molecule originated from the main, the starting reactions. So that is it. We use tautomers as starting molecules. Why? The question a lot of people ask me, why did you use only tautomers, and how did you generate those tautomers from the reactions? We used our reaction in the form of smile string, the basic smile string that are involved in alkaline degradation of glucose, formose, Maillard reaction. As you can know, glucose can take up various form of tautomers. So we generated the tautomers using Ambit and RDKit software, and then we cleaned up the tautomers. Why was cleaning needed? So we generated 3,000, 4,000, 5,000 tautomers, and it was getting computationally heavy.
So we decided, okay, we'll clean up the tautomers and find out more stable, suitable structures that we can work on and make autocatalytic loops, those networks that you see, make the nodes, and further build upon them. So how did we select the most useful tautomer from the bunch? We used various techniques, various basic fundamental rules in organic chemistry to find out more stable structures, and we set up constraints that I was talking about in my workflow to figure out, okay, we need this kind of tautomers, we need these number of rings, we need these number of hydrogens in our final structure, and this was accomplished by Ambit and RDKit software. As you can see on my screen, post-filter generation. So here is a basic example of an unstable structures. We don't want these kind of structures in our output. These kind of structures actually populate our output very much more, so as to make our workflow computationally expensive. So unstable structures were forbidden. Carbons with two double bonds were forbidden. We set up a maximum molecular weight so that we know what molecules we are working on, and it helped generalize our workflow. And as I said in my workflow, we match isomorphism text data. So we use isomorphism text to match the data for Formose reaction and glucose hydrolysis from a paper by Yang and Yang and Montgomery. Sorry for that, Yang and Montgomery. And this helps set us if we are going into the right direction or not, if our experiments are really working or not, if the data we are generating computationally really is matching with the data generated in the lab in the 1990s and early 2000s. So we matched a lot of data. It was really happy to see that a lot of data was matching, and the bridge between computational and wet lab research, the research that is done in lab and in silico test was really accomplished. And as I talked about what are rules, in life, rules are the set of directions that you follow to achieve something or to do something. So what we did, we used smiles for alkaline degradation of glucose and formose. We took those smiles, defined those rules. Rules are the basic organic chemical reactions that we have studied. For example, enol tautomerization and various kinds of other tautomerization. We took a bunch of 40-50 of them. We applied those rules. We implemented those rules on our smile string, and we got the outputs. From the outputs, we filtered, we processed, we post-processed, and then we generated the graphs that you saw earlier and the graph that you are seeing on my GIF for the mod software. Moving on to the main portion of my talk, autocatalytic loops and where to find them. That's a really cheeky title that I thought of. And first of all, what are autocatalytic loops and what is even autocatalysis, and like why did we really need autocatalysis? Autocatalysis can be defined as if you take a molecule A, you take a molecule B, you react them, and then you react those products with the reactant itself, and then how the chain propagates. And as you can see on my screen, we used a graph-based database known as Neo4j to populate all these various kind of networks and autocatalytic loops. And one of the main fundamental question about autocatalytic loops is SNA. And flux balance analysis. So we use stoichiometry, we use various kinds of stoichiometry network analysis and our networks to generate autocatalytic loops and to figure out what kind of pathways that we are needing and what kind of biosynthetic pathways that we need. We filtered the loops, we searched in the cycle all through Neo4j, and as you can see on my screen, we use stoichiometry information and pattern matching. One of the two with two various papers that we reference about. So it's really a key fundamental idea, autocatalysis in biology as well as chemistry, and there is a bridge that exists between living biological systems and the cheminformatic systems. So autocatalysis really helps you define various kind of approaches, various kind of problems that you are solving, and interconnect them. Perfect. As I'm moving to the end of my talk, what is the future scope of this work and what could be done next? So we decided, okay, how do different reaction networks, reaction A running the whole reaction network or the reaction B running the whole reaction network will converge and merge, and how they will behave if they're mixed and match complete. Using machine learning techniques, we will definitely look forward to that. Stoichiometry and thermodynamic parameters like Gibbs free energy to determine what is the feasibility of our reactions running. And in silico data, the computational analysis can become really heavy, and we don't really have the time to
do thermodynamic analysis in 3 or 4 months of your summer internship. And kinetic parameters to see which reactions are fast, which reactions are slow, which reactions affect the autocatalytic cycle, and those catalyses more and which affect the less. And more exploration, and there are different number of ways to remove the unusable unstable structures. There are n number of ways to find out which pattern removes 99.9% of those structures to give us a better output is the key factor that we need to take maybe in the future. And as I end my talk, so if you have any questions or collaborations, my email is on my screen, and I would like to thank my PI, Dr. Jim Cleaves, and my collaborator, Dr. Jacob Anderson, and all my wonderful research associate at Blue Marble Institute of Space Science, and all the future budding astrobiologists or planetary scientists. Please do check their Young Scientist program. I benefited a lot of them. So that's the end of my talk. And thank you. Okay, thank you, Sindar, for your talk. Now we're going to some questions. We have questions. Thank you. Hi. Hello. Hi, Sidhan. This is Francisco Foul from Universidad del Atlántico. And we have some questions from our audience. And I would like to say, okay, the question is, at some point, these simulations can predict structures that generate amino acids or other building blocks for life? Yes. So when I talk about yeah, that's perfect. So when I talk about the computational part about computational generation of structures, it can work with amino acid, it can work with nucleotides as the fundamental building blocks of life. So what you input is the way the computational pathway will flow. If I input sugars, I know which kind of structures I am expecting or not. I can run the same way for RNA. I can run the same simulation for amino acids as well. But I need to know what kind of reactions I am running for. For example, for my summers, I took the Maillard reaction, I took the Formose reaction, I took the alkaline glucose reaction. So in Formose, you know there are some sugars involved and there are amino acids definitely involved. But I focus more on the sugar part. This can you just need to rewrite the rules for the amino acids. You just need to take in account their structure, their patterns, and this will all be the same, and this will work on that. We have another question, and is, can scenarios of reactions be generated of environments of the primitive Earth or of other planets? Okay, so just let me rephrase that I got your question correctly or not. It's asking about we can get the reactions from Earth as well as other environments. I'm getting that from your question. So yeah, it can definitely get, as I said earlier, whatever reaction conditions you provide, whatever conditions you input in the workflow, it will provide on that. So as I talked about biosignatures on Mars, if I take glucose as a biosignature, I'm not really saying there's glucose exists on Mars, but yes, if you take glucose as your mass, you can find out you can find out the basic fundamental structure in atmosphere as well as landforms in your Mars, feed that in our workflow, and then the outputs you can patch, filter, match the outputs, whatever outputs you are getting. So you can get, so this can work with prebiotic chemistry, how life originated, that's what we are doing. It can work with modern reactions that are running in your lab. So if you want to check a reaction in your lab, you can first run in silico automation computational model, and then you can figure out, okay, I'm getting this in my computational structure and computational workflow. Can I get this in my lab? For example, you can look at the Powner synthesis pathway of RNA. You can try to run it on that. So if you get the same if you get the same products as you would get in the lab, then the workflow is definitely working. It can work on atmosphere as my other acquaintance did. It can work on line forms. It can work with current reactions as well as prebiotic reactions. But the point is, you cannot
we haven't really taken into account the temperature, pH, ionization, and n number of potential variables that could have existed on Mars or that could have existed millions of years ago. Computationally modeling all of them in such a short time frame isn't really possible. Say temperature or pressure, that varies, and you have to add a lot of background information, background workflow into our existing workflow. So this is a simple workflow that could predict a lot of reactions, but if you want to take into account pH, temperature, ionization, as is will be the case with amino acids, you ask, there is a lot of ionization happening, pi and pH. You have to work something or the other in that, but that will be difficult. Okay, Sihar, thank you very much for your talk. We're going to hear the next speaker. Just before I leave, I want to thank all the people. It's 2 a.m. in India, so I'm just keeping up, and that's why if you found something missing in my talk, it's just the sleep going. But yeah, gracias all the people. Thank you for this wonderful event, and I hope everyone will get inspired and do look up at Blue Marble Institute of Space Science Young Scientist Program. Apply next year, and you will get a wonderful opportunity to work on. And do let me know. Do contact me up if you want to know about astrobiology opportunities for undergraduates. Thank you. Thank you for you. Bueno, vamos a dar paso al siguiente conferencista, Carlos Granada. Hola Carlos, buenas tardes. No, ahorita estaba conectado. Qué raro, ¿será que tuvo algún error, tuvo alguna falla en el internet, será? Pues estaba conectado ahorita, lo acabo de ver. Ya volvió, seguramente tuvo alguna falla técnica. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Seguramente tuvo alguna falla técnica. Listo. Hola Carlos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bienvenido y es un grato placer tenerte aquí en el quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Vamos a dar paso entonces a tu conferencia. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla y damos inicio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bienvenido y es un grato placer tenerte aquí en el quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Escucha por ahí un eco a tu conferencia. Celular, claro. Darle esta compartición pantalla. Pregunta que se están viendo pantalla. Escucha por ahí un eco a tu conferencia. Esta presentación. Compartir. Listo, muy bien. ¿Ya ven la pantalla? ¿Ya se observa la presentación en pantalla, Jonathan? Sí, se observa. Sí. Lo que escucho es por allá como un sonido de retorno, un fondo extraño. Es que creo que de pronto alguien tiene el micrófono abierto y tiene el celular de pronto con la conferencia vía Facebook. Que desactiven los celulares y los micrófonos porque sí se escucha mucho retorno. Sí. Mucho ruido de fondo. Lo que escucho es por allá como un sonido de retorno, un fondo extraño. Es que creo que de pronto alguien tiene el micrófono abierto y tiene el celular de pronto con la conferencia vía Facebook. Que desactiven los celulares y los micrófonos.
Ok, perfecto. Muy buenas tardes, Jonathan. Yo creo que ya me escuchan, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Puede Ah, bueno, arrancar listo, perfecto. cuando guste. Muy bien, entonces damos comienzo a la presentación. Esta es básicamente una socialización perfecto. de un proyecto de Muy buenas vida. tardes, Jonathan. Yo creo que ya me escuchan, ¿cierto? Persigue el retorno. Sí, profesor, sí. Puede arrancar cuando guste. Muy bien, De pronto, entonces, tú también de pronto tienes abierta la charla en tu celular o alguien al lado tuyo tiene un celular abierto. Si te está viendo la charla en el computador, en el celular, por eso te escucha así. Creo que tienes que apagarlo allá, tienes que cerrarlo allá. Bajarle el volumen. Muy bien, entonces, tú también Tiene en el navegador web, tiene también la página de Facebook y por eso es que se está escuchando al mismo tiempo. tienes que cerrar la página de Facebook, profe. Quedarte solamente con el Zoom. En el navegador web tiene también la página de Facebook y por eso es que se está escuchando al mismo tiempo. ok, Cerrar la página de perfecto. Facebook, profe. Quedarte solamente con el Zoom. Creo que estás en mute. Tienes el micrófono cerrado, Carlos. Hola, ¿tienes algún problema, Carlos? Hola, Carlos, ¿tienes algún problema con la presentación o con el programa? Creo que estás en mute, Carlos. El micrófono está desactivado. Profesor Carlos, no se le está escuchando. En la parte superior o inferior de su computadora debe haber una barrita de color verde oculta, donde usted va a poder activar nuevamente su micrófono, porque el micrófono se encuentra en este momento cerrado, por eso no podemos escucharle. Esa barra se encuentra o en la parte superior o en la parte inferior en este momento que está compartiendo su pantalla.
Bueno, yo creo que mientras Carlos soluciona los problemas técnicos, vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Mientras Carlos pueda solucionar los problemas técnicos, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. ¿Me escuchan todos allí? Ok, vamos con la siguiente charla. A cargo pues de quien les habla, Jonathan Pellegrín, y a cargo del doctor Alejandro Guerrero Caicedo, ¿cierto? Titulada Análisis de las estimaciones de vida extraterrestre, importancia de parámetros astroquímicos y astrobiológicos. Bueno, ambos somos docentes de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, desde los departamentos de Biología y Química respectivamente, y también de la Universidad de Santiago de Cali, de la Facultad de Educación, y miembros activos de la Escuela de Astronomía de Cali y su semillero de investigación Astroluca en astroquímica y astrobiología. Bueno. Entonces, primero que todo, digamos que es importante hacer un análisis, ¿cierto? Una recapitulación acerca de, bueno, cómo los científicos nos hemos aproximado al estudio de la vida, de lo que llamamos la vida extraterrestre, porque a veces, digamos que a veces la palabra extraterrestre ha sufrido una tergiversación desde la pseudociencia. Sin embargo, es importante decir también que no es una palabra, digámoslo así, que tenga que aludir necesariamente a algo pseudocientífico, sino que precisamente también hay unas investigaciones de rigor en relación a las posibilidades de esa vida extraterrestre, y específicamente a las posibilidades de vida extraterrestre inteligente, ¿sí? Entonces, digamos que la primera aproximación importante se realizó en el año 1961, cuando Frank Drake, en el Congreso, precisamente que recibía el nombre de Greenbaum Conference of Intelligent Extraterrestrial Life, realizado en este año en Estados Unidos, ¿sí? Y donde tomaron asiento muchos investigadores muy importantes, no solo en el campo de la astronomía, sino también en el campo de las otras ciencias naturales, investigadores como por ejemplo el mismo Carl Sagan estuvo en esa reunión, como Malvin Calvin, el famoso reconocido por el ciclo de Calvin en biología. Entonces, asimismo hubo otros investigadores que tomaron asiento en esa reunión, y entonces Drake propone en esa reunión su famosa estimación, ¿sí? Que luego Carl Sagan en el año 63 definiría de una manera mucho más precisa en un artículo que publicaría en aquel año. Entonces, básicamente vemos aquí la famosa ecuación de Drake, que parte de unos parámetros, ¿sí? Unos parámetros que nos permiten estimar, digámoslo así, el número de civilizaciones en nuestra galaxia con las que sería posible comunicarse. Entonces, digamos que normalmente ese n, ¿sí?, de la ecuación de Drake, pues digamos que ha sido digámoslo así, tratado, ¿cierto?, desde Carl Sagan en el año 63, a partir de varios parámetros y de varios factores. Entonces, digamos que vemos aquí un resumen, ¿cierto?, de los diferentes factores originalmente que propone Carl Sagan en su artículo, ¿cierto? Vemos aquí son 7 factores, ¿cierto? Y Carl Sagan, cuando hace el cálculo, digámoslo así, en su artículo, teniendo en cuenta dichos parámetros y los conocimientos de aquel momento, pues él llega a una cifra de 10 a la 6, es decir, 10 a la 6 civilizaciones con las que podríamos comunicarnos en la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, digamos que esta aproximación fue muy importante porque fue algo que marcó, digamos así, una nueva línea de investigación, digamos, de hecho esto fue clave para el proyecto SETI, y de alguna manera esos factores que vemos en la ecuación de Drake reflejan
reflejan, digámoslo así, una importante, digamos, necesidad de una interdisciplinaridad y una transdisciplinaridad precisamente en el abordaje de estos temas, ¿sí? Porque digamos que clásicamente, precisamente estos temas fueron tratados muy desde el campo de la astronomía, y entonces vemos, digámoslo así, una predominancia muy importante de procesos netamente astronómicos y físicos. Evidentemente hay un proceso biológico muy importante, que es la aparición como tal de la vida, luego la aparición de la vida inteligente, ¿cierto? Pero luego vemos también unas variables o unos factores que hacen alusión a procesos histórico-tecnológicos, ¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo de tecnología de comunicación y con el tiempo en el que digámoslo así, con que una civilización tenga el tiempo suficiente para desarrollarse y alcanzar cierto nivel tecnológico. Eso es lo que llamamos el parámetro L, ¿sí? Entonces nosotros en ese trabajo desarrollado por mi colega Alejandro Guerrero y yo, hemos querido, digámoslo así, hilar más fino, nos hemos propuesto un reto, y es hilar más fino en esa ecuación de Drake. Entonces, en ese sentido, cuando analizamos la ecuación de Drake y algunas ecuaciones que digamos, vinieron posteriormente, y otras aproximaciones que se proponen en años recientes, entonces digamos que es evidente algo, y es que precisamente ha sido un tema abordado predominantemente desde la astronomía y la física. Digamos que, en palabras de un colega, a veces hay una dictadura de la física, digámoslo así, y de la astronomía en el abordaje de estos temas, aunque evidentemente pues es muy importante. Sin embargo, como estamos hablando de posibilidades de contacto con otras formas de vida, y no solamente cualquier forma de vida, una vida inteligente, pues a veces se dejan por fuera ciertos aspectos fundamentales, principalmente aspectos derivados de la comprensión de la química, de la comprensión de la geología y de la comprensión de la misma biología. Entonces, digamos que el objetivo fundamental que nos hemos planteado a partir de ese análisis del problema, ¿cierto?, en donde se desconocen muchos factores importantes en esa escala de tiempo, es que queremos proponer, ¿cierto?, digamos una primera aproximación a proponer posibles implicaciones de aspectos químicos y biológicos en las estimaciones de vida inteligente en la galaxia, tomando como base, ¿cierto?, el análisis pues de la única historia de vida que conocemos, que es la vida en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues esto nos va a permitir a largo plazo pues poder generar unas aproximaciones más verosímiles, ¿cierto? Es decir, que se aproximen mucho más a la realidad, ¿cierto? Y para ello es fundamental, en ese orden de ideas, es fundamental la integración de nuevas, digamos, de unos campos del conocimiento que se derivan principalmente de la química y la biología, que son pues la química sintética, la biología molecular y la bioquímica, y la biología evolutiva. Entonces, digamos que a la luz de estos campos hemos generado una revisión profunda de las estimaciones digamos, de las estimaciones de contacto o de posibilidades de contacto con otras civilizaciones aparte pues de la nuestra, ¿sí? Bueno, entonces básicamente seguimos una metodología de análisis documental, ¿sí? Entonces realizamos una búsqueda exhaustiva de papers y de bibliografía pues relativamente reciente, desde el año 2010 a la actualidad, teniendo como referentes también los primeros avances que se realizaron después de la publicación del artículo de Carl Sagan. Entonces, aquí lo que vemos básicamente es el número de artículos, y podemos ver que desde el 2010 para acá incrementa bastante digamos, su pertinencia, lo que también es reflejo, como lo mencionábamos en esta mañana, de la gran revolución que todo el tema de la astrobiología ha generado en los últimos años, en la última década prácticamente. Esa gran revolución se ve reflejada en la productividad científica, ¿cierto? Y en el número de publicaciones que podemos encontrar en plataformas como Scopus o Google Scholar o Web of Science. Y entonces, de todos los artículos que encontramos, solamente, digamos, aquí hemos hecho un pequeño recuento. Encontramos 25 que hacían referencia de alguna forma directa o indirecta a las estimaciones de Drake, pero solamente analizamos 14 que eran los que de cierta manera analizaban los parámetros o incluso proponían unas nuevas aproximaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí podemos ver cada uno de los artículos, cada uno de los estudios y los parámetros o factores que los mismos proponen a la hora de generar alguna estimación, ¿sí? También hicimos un proceso de clasificación con base en la bibliografía, en donde, digamos que
hicimos una categorización de dichos factores de acuerdo al tipo de aspecto al que hacía relación. Entonces, clasificamos estos factores en factores astronómicos, como por ejemplo la tasa de originación de estrellas, o por ejemplo el número de planetas, ¿cierto? En una estrella, por ejemplo, que pueden ser algunas variables que tienen en cuenta. Entonces, ese tipo de factores los llamamos astronómicos, ¿sí? Luego tenemos factores físicos que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones gravitacionales, con cuestiones que tienen que ver con la zona de habitabilidad, con cuestiones que tienen que ver con la proximidad a estrellas muy masivas, o incluso la vida media de las estrellas. Son factores, digamos, astrofísicos. Luego, también encontramos algunos artículos que hacían ya mención a factores químicos, principalmente artículos mucho más recientes, como por ejemplo, me llamó mucho la atención un artículo que hace referencia a las posibilidades de formación del ARN, ¿sí?, en el universo, y entonces, por ejemplo, ahí hacía referencia a muchos factores químicos. Entonces, digamos que este fue otra categoría. Y luego tenemos factores geológicos, como por ejemplo la metalicidad del planeta, ¿cierto?, de un planeta rocoso. Luego tenemos factores biológicos, ¿cierto? Digo, evidentemente vamos a tener un porcentaje importante de factores biológicos, y finalmente los factores histórico-tecnológicos, que ocupaban un 21%, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que de pronto en estos porcentajes vemos que pues hay como una distribución relativamente equitativa entre factores, digamos, astrofísicos, biológicos, químicos y tecnológicos. Sin embargo, cuando analizamos a veces algunas aproximaciones, vemos de pronto que se ha subestimado o se han infravalorado algunas variables importantes que se deberían tener en cuenta, pues considerando lo que conocemos hoy día en relación a cómo la vida de la Tierra ha evolucionado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí básicamente con mi colega Alejandro Guerrero, no sé, creo que está por aquí también conectado, no sé si quiera aquí también obviamente comentar. Hemos hecho un análisis, ¿cierto?, de esos factores, y entonces aquí vemos todos los artículos y vemos el aporte distintivo de cada uno, ¿listo? Entonces, básicamente arrancamos evidentemente con la aportación inicial, que vino desde la conferencia de Frank Drake en el 61, luego la publicación oficial del artículo de Sagan en el 63, ¿cierto? Y luego vemos que hay una serie de ajustes a esas aproximaciones. Entonces, por ejemplo, en el año 66 se adiciona otro factor importante, que es la fracción de estrellas que pueden soportar la vida. Eso tiene que ver, evidentemente, con la masa, y la masa tiene que ver con la energía. Y bueno, ahí vemos todo un gran número, digamos, de aportes distintivos que hicieron los diferentes autores a lo largo de los años en las diferentes aproximaciones, ¿sí? No sé si Alejandro quiere comentar algo hasta allí. No, dale. Ahora en la siguiente. Okay. Vale, entonces aquí podemos ver, como les comentábamos, de alguna manera todos los factores distintivos. Entonces, para llamar en algunos la atención, por ejemplo, el artículo de Frank y Sullivan hace ya un análisis a nivel del universo, por ejemplo, o por ejemplo ya hay aproximaciones que tienen en cuenta, como por ejemplo la de Somura en el 2020, tiene en cuenta las extinciones masivas que han ocurrido en el planeta Tierra, y que eventualmente los grandes cambios ambientales pueden ser factores claves en la emergencia, digamos, posible, ¿cierto?, de una posible vida inteligente, como la conocemos, ¿cierto? Y entonces, digamos que ese artículo del 2020 de Somura es importante porque, digamos, que es el primero de los que existen, digámoslo así, que aborda de manera profunda un aspecto evolutivo, ¿sí? También aquí tenemos artículos que tienen en cuenta, por ejemplo, la composición de la biosfera, la cantidad de carbono, que como sabemos es importante para la formación de moléculas orgánicas. Bueno, digamos que aquí hemos hecho una recopilación muy importante de los diferentes trabajos que se han hecho, sus aportes distintos. Bueno, y entonces con base en ese análisis exploratorio que hicimos, entonces hemos definido, con base en el análisis de la historia de la vida en la Tierra, un análisis con base en un concepto fundamental denominado la contingencia, ¿sí?, que tiene que ver es un concepto que, digamos, se aplica mucho en la biología evolutiva, y tiene que ver con cómo ciertos eventos son claves para la ocurrencia de otros eventos posteriores. Es un concepto que viene de los planteamientos de Stephen Jay Gould con respecto a la historia de la vida en la Tierra. Entonces, digamos que tomando ese concepto de contingencia,
hemos hecho una revisión exhaustiva de cuáles serían los eventos contingentes, los grandes saltos cualitativos claves en la aparición en la aparición de nuestra especie humana, tomando nuestra especie como referente, digámoslo así. Si queremos pensar que en otro contexto galáctico puede aparecer pues una civilización con la que podamos estar en contacto, pues digamos que asumimos que en cierta manera tiene que desarrollar algún tipo de inteligencia como similar a la nuestra, y pues algún tipo de, y esa inteligencia permitir algún tipo de comunicación. Entonces, digamos que en ese orden de ideas que hemos establecido estos eventos. Entonces, primero vamos a comentar los astroquímicos, ¿sí? Que hemos denominado astroquímicos previos y posteriores a la formación digámoslo así, como tal estelar. Alejandro. Entonces, en este caso, pues rápidamente, iniciamos con la zona de habitabilidad galáctica. Posteriormente, algo relacionado con lo que habíamos visto esta mañana, que son las nubes moleculares y la abundancia de los elementos característicos que están, o lo que denominábamos los bioelementos principales. También unos secundarios y terciarios, como son metales y otros importantes. Ya después la formación y la abundancia de moléculas como tal, que hemos denominado de máximo 5 átomos, posteriormente moléculas orgánicas un poco más complejas, pero que no sobrepasan pues los 15 átomos, y posteriormente pues ya empezamos es la formación de monómeros prebióticos y los ladrillos iniciales que van a ser importantes pues para la formación de moléculas biológicas. Y en este caso también pues que esos planetas tengan una geodinámica interna, lo que mencionaba el profesor Jesús en su conferencia. Bien, y con respecto a los aspectos, digamos así, astrobiológicos, prebióticos y evolutivos, entonces, digamos que hemos establecido los siguientes, pues básicamente tener en cuenta que exista y se pueda dar una química de sistemas prebiótica, ¿cierto? Que pueda explicar la emergencia de procesos metabólicos. Tenemos también las posibilidades de la emergencia de macromoléculas orgánicas, que en últimas van a formar el andamiaje de la vida. Luego la posibilidad de emergencia, ¿cierto? Una forma inicial autosostenible de vida, que en el caso pues de la Tierra sabemos pues fue Luca, ¿cierto? Y luego tenemos todas las contingencias asociadas que pueden ofrecer las extinciones masivas. Hay que tener en cuenta que para que la vida, digamos, que se desarrolle en términos evolutivos, pues digamos que los cambios ambientales son los que en últimas ofrecen posibilidades de cambio, ¿no? Eso por lo menos lo sabemos gracias al registro paleontológico. Y gracias al registro paleontológico también hemos podido reconstruir los tiempos en los cuales se han dado esos grandes saltos contingentes. Entonces, por ejemplo, la aparición de la vida eucariótica fue fundamental, la aparición de la vida pluricelular fue fundamental, la simetría bilateral fue fundamental para la aparición de una especie, entre comillas, inteligente, la cefalización, o sea, el proceso de desarrollo de una cabeza, lo que ya podríamos llamar una cabeza, la colonización de un ambiente terrestre, ¿cierto? El desarrollo, en este caso, de la corteza cerebral, ¿cierto? El desarrollo cerebral a partir de una corteza muy importante en los mamíferos, el desarrollo de un sistema de manipulación que tuvo que ver con una serie de adaptaciones a nivel esquelético, ¿sí? Que podemos encontrar en los uarcontoglires, donde encontramos dentro de ellos a los primates, y finalmente el desarrollo de lo que podríamos llamar una autoconciencia de un lenguaje, ¿sí? Que digamos que podría haber estado presente en los primeros Homo. Entonces vemos que hay una serie de pasos. Entonces, cuando analizamos la ecuación de Drake inicial, veíamos que saltaba hacia un salto muy, muy radical desde el origen de la vida al origen de la vida inteligente. Entonces vemos que en ese hay un salto, hay muchos pasos intermedios que hay que tener en cuenta, y entonces nos damos cuenta que no necesariamente la emergencia de vida tiene que ser la emergencia de vida inteligente. Digamos, no va seguido un paso del siguiente. Hay muchas cosas que tienen que suceder, muchos eventos tienen que suceder entre medias para que esto ocurra. Bueno, esto es como una exploración de nuestra línea de investigación. Queremos invitarlos a que nos sigan. Esto, digamos, es un primer trabajo del semillero de investigación Astroluca en Astroquímica y Astrobiología de la Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Valle y la Escuela de Astronomía de Cali, que es de donde ha nacido este semillero. Muchas gracias a todos por su amable asistencia al Congreso y espero que todo esto sea de mucho aprendizaje para ustedes. No sé si hay alguna pregunta.
Ok, bueno. Bueno, ahora retomo ya mi rol de moderador. Bueno, ahora sí vamos con la ponencia de, voy a darle compartir, vamos con la ponencia de Carlos, que ha tenido problemas técnicos allí. Sí, sí, para que no nos retrasemos tanto, sí. Jonathan, puedes seguir con Kaique de Brasil. Bueno, Carlos Arturo. sigamos entonces con Kaique, entonces. Adelante. Adelante, Kaique, entonces. Boa tarde. Hola, Kaique, ¿cómo estás? Oi, boa tarde, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Dá para entender mais ou menos? Ok. Vamos a compartir allí la pantalla. Foi? Tudo certo? Ok, perfecto. Puedes arrancar. Gracias por tu participación. Muy obrigado. Es lo único que sé decir, lo siento. Bienvenido. E adelante. Muito obrigado. Vou começar aqui então. Meu nome é Kaique, eu faço Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu trabalho, a apresentação, é o meu projeto final, que é a caracterização do meteorito Serra Pelada por Raman e as implicações na formação planetária e nas hipóteses da origem da água. Deixa eu só... E a apresentação está dividida nesses tópicos aqui. Introdução, eu vou explicar mais ou menos o porquê desse trabalho, os objetivos gerais, o panorama geral da revisão de literatura, que foi os estudos que foram feitos para basear o trabalho, o material e métodos, os resultados obtidos, e a discussão em relação a esses resultados e a conclusão geral do trabalho. Então, para começar, a astrobiologia é um ramo, uma área que ela vem crescendo muito e é de interesse já há muito tempo de todos. E um dos jeitos da gente poder entrar nessa área também é o estudo dos meteoritos. E os meteoritos, o que eles são? Eles são corpos que são ejetados de algum outro corpo maior, celeste, corpo celeste maior, pode ser meteoroide, asteroide ou algum outro planeta. E esse meteoroide ele cai aqui na Terra e a gente consegue estudar ele. E qual que é o objetivo desse trabalho, em geral? É realizar a caracterização química e mineralógica desse meteorito, que é o Serra Pelada, e relacionar os aspectos astrobiológicos que possam surgir. Esses daqui foram alguns temas que foram separados para poder ser relatados aqui, como formação planetária, fontes propostas da água, teorias tanto endógenas como exógenas, e a conexão entre os meteoritos Rhedes e o asteroide Vesta. Os meteoritos Rhedes, eles são um clã de meteoritos, eles são compostos pelos hauarditos, eucritos e diogenitos. Esse clã acredita-se, através de alguns estudos de espectroscopia, que ele foi originado do asteroide Vesta. E o Serra Pelada, consequentemente, ele é um eucrito tendo relação com Vesta. O material utilizado, como eu havia mencionado anteriormente, foi o meteorito Serra Pelada, um fragmento do meteorito Serra Pelada.
Ele caiu aqui no Brasil em 29 de junho de 2017, no estado do Pará, no norte do Brasil, na Vila Serra Pelada. Aqui tem uma imagem dele, como vocês podem ver. E o método utilizado foi a técnica de Raman, que é uma técnica de espectroscopia. É uma técnica que ela não é invasiva, não é perdido nada da amostra. E através dessa técnica a gente consegue obter os espectros, que posteriormente são processados e analisados. Aqui já tem um dos espectros que foram feitos por mim, é o de cima, no caso, que foi feito. E embaixo é um espectro de um mineral puro. Esse mineral puro, ele esse, no caso, especificamente, foi obtido no site Handbook of Ram Spectra, que é um site de database de espectros. Nele e no site RUF existe espectros de minerais puros que é possível fazer essa comparação e, consequentemente, ver do que o meteorito é composto. Nesse espectro aqui é comparado com o espectro de hematita. E nesse espectro aqui, no caso, ele é um pouco mais complexo. Ele, como vocês podem ver, a parte de trás que é preta, ele é o espectro sem nenhum procedimento feito. E os picos dele, eles têm pouca resolução. Eu esqueci também de mencionar que com os picos dos espectros, a gente consegue fazer a comparação no site de database, ou Handbook of Ram Spectra, ou do RUF. E nesse caso, como esse aqui, ele não está específico, tem que ser feito o procedimento de deconvolução, que ele, através do programa Origin Pro, ele faz várias contas e ele consegue dar esses espectros aqui com a resolução maior e de forma mais específica. Da mesma forma, esses espectros eles também são comparados. Nesses aqui, como vocês podem ver, tem muito mais minerais. Não são todos os minerais que foram achados, mas são alguns deles. E na discussão, eu separei também alguns, não vou falar sobre todos. E no caso, vou falar um pouco sobre os minerais secundários. Alguns, como coesita e vidro de sílica, eles são minerais secundários que podem se formar também a partir de um outro mineral ou através também de colisão e derretimento, como está mostrando na figura. Outro grupo outro mineral também que eu separei foi a augita, que é do grupo dos piroxênios. E essa augita também, nessa figura aqui, vocês conseguem ver como é que é feita a cristalização e a formação da augita. E, de acordo com fontes de outros estudos, essa augita ela pode ter contato com água em fluxos hidrotermais. Assim como também a hematita e a goetita, elas também podem ter formação através de contato com a água, através de temperismo, mas também elas possuem também outros tipos de formações. E a conclusão que eu obtive do trabalho até agora é que esse meteorito ele tem ligação com Vesta e nesse meteorito ele tem algum contato com a água. Pode ter tido algum contato com a água. Então, consequentemente, como o Vesta ele é um asteroide que foi formado junto com os outros planetas do Sistema Solar, pode-se acreditar que parte da água que a gente tem hoje na Terra foi feita de forma endógena e alguma outra parte de forma exógena. Essas aqui são algumas das referências que foram utilizadas e obrigado pela oportunidade. Ok. Muchísimas gracias, Kaique. Muy obrigado. No sé si existe alguna pregunta. El tema es que tendríamos que hacerla en inglés.
A pergunta está em inglês? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, Ronnie, en el chat? ¿No? Ok. Muchísimas gracias, muy obrigado, Kaique, for your talk. We're going to with the next presentation. La siguiente presentación a cargo de Octavio Chon, presentación magistral. Entonces, los invitamos a todos a que estén muy pendientes y continúen con nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar presente en el quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Jonathan, buenas tardes. Hola. Y seguimos en el marco del quinto Congreso Internacional de Astrobiología. Ahí estamos viendo y tratando Hola, de Jonathan. resolver algunas de las dudas con las que iniciamos esta transmisión desde las 8 de la Hola, mañana Carlos. Ahora a sí, nivel qué pena, internacional, nos producido silenciaron. desde aquí, desde el municipio de Puerto Colombia, Dale, aquí perfecto. en la ciudad también de Barranquilla, desde la sede norte de la Universidad del Atlántico. Esto con el objetivo de alimentar el conocimiento de la astrobiología, una ciencia interdisciplinar, en el marco de este quinto Congreso Internacional de Astrobiología que se hace de manera virtual. Ya hemos tenido algunas ideas muy cercanas sobre el origen de la vida, con algunas de las participaciones que hemos tenido, las teorías del origen de la vida, el The Hot Spring Origin of Life Hypothesis, entregado por David Dahmer de la Universidad de California, a quien agradecemos, y todos aquellos participantes que han estado vinculados en el marco de este quinto Congreso Internacional de Astrobiología Virtual. En la etapa final de este primer día del Congreso Internacional de Astrobiología, concedemos el uso de la palabra al doctor Octavio Chon de la Asociación Peruana de Astrobiología en la conferencia magistral Reflexiones astrobiéticas sobre la vida en el universo. En el perfil en filosofía y magíster en filosofía con mención en epistemología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es profesor de la Universidad de Lima, presidente y fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología, coordinador de grados y proyectos de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, de investigación en filosofía de la ciencia, epistemología, transdisciplinaridad y filosofía de la astrobiología. Recordemos que estamos en esta transmisión a través del Facebook de Educación Virtual y también a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad del Atlántico. Con ustedes, el doctor Octavio Chon. Octavio Chon, presidente y fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología.
Hola, hola. Estamos en pausa, ¿no? Hola, Octavio. Sí, estamos en pausa, sí. No sé si Perfecto. estamos... Creo que no hemos entrado al aire todavía. Ya. No. Voy ¿Estamos al aire? compartiendo. Ok, vale. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra programación del quinto Congreso Internacional de Astrobiología con la ponencia magistral a cargo de Octavio Chon. Octavio, bienvenido al Congreso, bienvenido a Colombia, a Colombia, digámoslo así, de manera virtual, y a la Universidad del Atlántico, que muy gentilmente nos ha servido de anfitrión, y vamos a dar paso a tu conferencia. Sí, muchas gracias. Inicio ahora, ¿verdad? Sí, puedes compartir pantalla y damos inicio. ¿Se me ve y se escucha bien? Perfecto. Listo, buenas, bueno, ahora en Perú, buenas tardes con todos. Esta conferencia virtual, esta charla, tiene que ver con reflexiones astrobioéticas sobre la vida en el universo. Agradecería de repente el audio de alguien que está conectado, está haciéndome eco. Silenciar sus audios. Ya está, gracias. Entonces, este tema, que en el fondo es astrobioética, es uno de ellos que uno se pone a pensar, ¿no? Ok, ya existe astrobiología. Y de aquí a hace poco tiempo, hablar de astrobiología, en los medios peruanos por lo menos, y a nivel regional, sonaba todavía como que vive en el universo, de repente se parece a ciencia ficción. Y ahora hablamos de astrobioética, que implica ya un aspecto de las ciencias sociales, un aspecto filosófico. Entonces, yo he estado escuchando un poco de la charla que me antecedía y las otras que me antecedían, todo desde un punto de vista bastante de las ciencias naturales, perfecto. Pero en la astrobioética vamos un poco más allá. Imaginemos que hay un contacto, hay un tipo de comunicación que se logra realizar, ojo que no es descabellado, pero imaginemos que pase. Aquellos que nos contacten quizás tendrían más interés por nuestra tecnología o estarían más interesados por nuestras humanidades, el arte, la literatura, etcétera. Suponiendo que tienen una tecnología superior, imagino que quizás no sea tanto de interés nuestro desarrollo tecnológico, sino más bien la forma como llevamos nuestra cultura, cómo es nuestra cultura a nivel planetario. Son algunas reflexiones, pues, que uno se hace en el tema de la filosofía de la astrobiología en general. Pero luego tenemos este campo que está más especializado en el tema ético, ¿no? Y hablando del tema ético de la astrobiología, podemos hablar también del tema religioso, del tema deontológico, qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Si encontramos, por ejemplo, formas de vida microbiana en Marte, qué protocolo deberíamos seguir. Hace poco, un colega, Kelly Smith, publicó pues un artículo en una revista, en Space Policy, me parece, esta revista, y él establecía una serie de protocolos, ¿no? Un protocolo en el que él recomienda, si hay algún tipo de contacto, nosotros no deberíamos tomar ninguna iniciativa, no deberíamos básicamente hacer mucho, ¿no? Más bien por principio de precaución, estar más a la expectativa. Y actualmente también estoy trabajando con una colega de Harvard sobre estos temas, este tipo de problemáticas astrobiológicas, porque tienen que ver con la vida en el universo, pero también implican pues nuestra forma de ser, nuestra forma de ser, nuestro ethos, nuestro hábito, costumbre, de ahí viene esta palabra, la palabra griega ethos, ¿no? De viene ética. Entonces, son muchas las variantes, son muchos los problemas que podemos empezar a hablar y no ver un término. Es muy amplio esto, así que lo que hoy voy a presentar es un resumen, una síntesis, una visión panorámica, por lo que el tiempo respecta, e incidir pues sobre lo que tiene que ver la astrobioética. Pero para ponernos en contexto, un poco para contextualizarnos, precedentes de la astrobiología. A mí siempre me gusta entrar en contexto porque recordemos que
los problemas, los objetivos, las circunstancias no son aisladas del entorno, no son aisladas de su historia, todo tiene una historia, todo tiene un antecedente, ¿no? Siempre me gusta hablar de este panorama previo. El ser humano desde siempre ha fijado su mirada en las estrellas. El ser humano siempre se ha preguntado si está solo o no en el universo. Y esto se ve tanto en el ámbito científico como en el no científico. ¿Cómo se da en el ámbito científico? En la astrobiología, en la astronomía, en buscar bioseñales, algún indicio, ¿no? El proyecto SETI, el proyecto METI también, ambos por igual. Y bueno, esto está innato en nosotros. Y a partir de las estrellas, de esta observación al cosmos, es que el ser humano le intenta dar un sentido a la existencia, interpretándolas o asumiendo que son deidades en un inicio, en una etapa pues teológica, si queremos hablar en estos términos de Comte, ¿no? Una etapa teológica tratando de dar sentido al universo a través de esta edificación, esta sacralización de la naturaleza. El primer filósofo y científico, Tales de Mileto, en el año 600 a.C., hace más de 2000 años, sostenía que las estrellas estaban compuestas por el mismo material que el de la Tierra. O sea, ya se tenía una noción de que probablemente este planeta Tierra, no es el único que albergase vida. Probablemente hay otros similares. Vemos que el primer filósofo, el primer científico también, porque recordemos que la ciencia nace como filosofía, no había distinción. El primer científico se considera el primer filósofo, ¿no? Y luego vemos cómo se va desarrollando, se va especializando el conocimiento hasta terminar en lo que ahora vemos, las disciplinas científicas como tal. Pero aquí pues nos da que pensar que el ser humano desde ya, incluso en el aspecto racional, intentaba explicar nuestra presencia en el universo, en el cosmos. En este contexto también Metrodoro, en la antigua Grecia, ya por el 400 a.C., expuso, y cito, no es natural que solamente haya un tallo de trigo en un campo extenso, y en el universo solamente un mundo habitado. Hace más de 2000 años también, siguiendo esta tradición, y vemos que la idea de que no estamos solos en el universo no es nueva, por supuesto. Lo que es nuevo es el enfoque de las ciencias que tenemos. Lo que es nuevo es que el conocimiento que tenemos ahora se está encargando de estudiar esta curiosidad innata, y que no debería pues tomarse a la ligera, tomarse a menos, porque es una de las preguntas fundamentales de la humanidad. Es una pregunta sobre si estamos solos en el universo. Yo sé que muchos de los aquí presentes, los que están escuchando, de repente sienten, sospechan, intuyen que no estamos solos, porque piensan como Metrodoro, ¿no? Si la Tierra tiene vida y tiene estas condiciones para que haya vida, de repente hay otros entornos, exoplanetas, que tengan estas condiciones óptimas para la vida. De repente hay un ser como nosotros preguntándose lo mismo en algún lugar del universo, y que simplemente por cuestiones tecnológicas no puede ponerse en contacto con nosotros. Recuerdo esta película, bueno, basada en un libro, Cosmos, me parece, ¿no? Sí, claro, Contacto, de Carl Sagan, y allí pues había un episodio donde una niña que había perdido a su padre intentaba contactarse con él, apuntando pues en su espectro electromagnético, con su radio, radioaficionado, por supuesto, intentando captar, y justamente una de esas señales le llega a uno de estos seres que en el futuro pues le responden, enviándole cierta tecnología. De repente, quizás es cuestión de tiempo para que nos respondan, quizás es cuestión de saber a dónde apuntar. Hay muchas cosas que se nos vienen a la mente con esta problematización a partir de la filosofía. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo filosófico? ¿Qué pasa en este mundo de la ciencia antigua? Posturas como las de Aristóteles eran las que predominarían la manera de percibir el lugar del ser humano en el cosmos, la visión de que la Tierra es la única habitada en el centro del universo. Recordemos que esta visión aristotélica es una visión geocéntrica, entonces es la Tierra la que está en el centro, y más allá de ello, pues,
no se podía concebir, ¿no? Seres vivos más allá de la Tierra. Si la Tierra está en el centro, todo gira en torno a la Tierra. Y es por eso que la astrobiología supone también lo que algunos llaman una tercera revolución, una gran revolución paradigmática, por ponerlos en esos términos, ya que si la primera ha sido este giro, ¿no? de pensarnos con el copernicanismo, la revolución copernicana, ya no la Tierra en el centro de este sistema planetario, sino el Sol, primera gran revolución, digamos. La segunda es el pensarnos de que no somos los seres únicos, digamos, exclusivos, que hemos sido creados tal cual en este momento estamos, sino que implicaba toda una evolución, la teoría de la evolución de Darwin. Eso simboliza una segunda gran revolución, digamos, en esta perspectiva. Y la tercera sería, pues, esta potencialidad que tiene la astrobiología sobre saber si estamos solos o no en el universo. Incluso autores como Roberto Arechaga, Julián Chela Flores, comentan sobre este paradigma biogeocéntrico. Nosotros estamos en este paradigma biogeocéntrico y que eventualmente, quizás cuestión de tiempo, no lo sabemos, no sé si en esta vida, quizás de aquí a 100 años, 200 años, se pueda tener una confirmación ya empírica sobre si estamos solos o no en el universo, pero sin embargo, permanece allí esa potencialidad, esa gran oportunidad que no debe perderse de vista. Ahora, el significado moderno, ya si hablamos de búsqueda de vida en el universo, en términos científicos, se origina en los años 90, en la NASA, por pues Huntress. Claro que antes se usaba la palabra exobiología, pero como también comentaba en otras exposiciones, la astrobiología se caracteriza porque tiene una naturaleza más transdisciplinar. Entonces, digamos que el aspecto epistemológico de la astrobioética es que la última astrobioética, tiene una naturaleza transdisciplinar, o sea, que no se limita solo a juntar disciplinas, porque juntar disciplinas, eso se hace ya, pero no implica un intercambio metodológico, no implica generación de nuevo marco teórico. Un trabajo multidisciplinar muchas veces queda muy limitado, muchas veces no se diferencia de un trabajo ya clásico, monodisciplinar. Un trabajo multidisciplinar, quizá lo que me escuchan, o al menos en mi experiencia, puede consistir en que cada especialista aporta su punto de vista, aporta su perspectiva, pero quizás nunca logra tener contacto con el otro colega de otra disciplina o dialogar con él, y así, de repente en lo multidisciplinar, el que más se ve beneficiado desde esa perspectiva es el líder del proyecto, porque él puede ver cómo organiza todo. Pero los miembros, los que se involucran, poco de intercambio pueden tener. Entonces, claro, lo astrobiológico nos da esa oportunidad, ese marco de trabajo. Y si alguien se pregunta, ¿qué pasa con lo interdisciplinar? Y bueno, lo interdisciplinar también aporta, pero desde un punto de vista transdisciplinar, hablamos de escalas mayores, ¿no? Escalas que abordan e implican incluso trabajos especializados, trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios. Ahora, claro, en la época, cuando se da la noción moderna de astrobiología, se tenía la intención, la voluntad, digamos, de expresar esta noción, pero todavía no, digamos, el lado epistemológico de la astrobiología todavía no estaba formándose, no se estaba asentando del todo, pero ya se estaba gestando, pues, este interés. En esa época había un interés en estudiar la vida en diferentes escalas, ¿no? De la microbial a la cósmica. La palabra astrobiología vendría a ser una extensión y mejora de la palabra exobiología. La palabra exobiología puede limitarse a un aspecto netamente biológico. Y sin embargo, cuando incluimos la palabra astrobiología, ya pensamos en ciencias planetarias. Y ahora, pues, con lo que estamos avanzando, no solo ciencias planetarias, sino también ciencias sociales. Vemos que en la estrategia de astrobiología de la NASA, año 2015 me parece, se establece también el papel del derecho, el papel de la comunicación, ciencias de la comunicación, de la filosofía, entre otros, que nos hacen pensar que justamente como la astrobiología implica una pregunta esencial, ontológica del ser humano, va a tener que ser transversal
a todos los ámbitos del saber humano, desde el arte hasta las ciencias naturales, por supuesto. Otras palabras como bioastronomía y cosmobiología se emplearon también para estudiar y buscar vida terrestre, pero no tuvieron éxito en su difusión. Incluso en la actualidad, algunas personas, en algunos medios quizás, han escuchado del término cosmobiología. Por lo menos cosmobiología en el mundo hispano se le asocia más a una pseudociencia, la cosmobiología. Es una pseudotécnica, como dice, porque así como hay pseudociencia, que es esta creencia, ¿no?, que se hace pasar por ciencia, tenemos la pseudotécnica, que es la aplicación de esa falsa creencia. Ahora, cuando la astrobiología surgió como disciplina, por ahí en los años 90, se dieron 4 acontecimientos que coincidieron para poder ayudarla a concretizarla como tal. Y esto es muy interesante porque justamente en estos momentos estoy trabajando, como comentaba, con una colega de una profesora, sí, una investigadora. Ella pues sacó su grado en Harvard y estamos tras de estos últimos fenómenos que están abordando los medios. Bueno, en la época de los años 90 hablamos de este descubrimiento, ¿no?, de este trozo que, el cometa no, disculpen, es ALH, aquí, el meteorito ALH 84001, en esa época, en los años 90, dio un furor, llamó mucho la atención y levantó el debate sobre si existe vida, ya sea vida microbiana o no, en Marte, un fósil marciano aparentemente. Y lo decía porque comentando esto que me estoy acordando, este libro que estamos elaborando ahora, últimamente se han dado noticias, ¿no?, sobre el Pentágono y sobre lo demás, que sea cierto o no, simplemente vuelve a llamar la atención y exige de la postura, exige de nosotros los académicos una postura que logre dar una explicación. Entonces, es como que en la historia de la ciencia astrobiológica surgen pequeños hallazgos o sucesos X que llaman la atención de la sociedad y le reclaman pues al investigador que manifieste una postura, más allá de que si sea cierto o no, simplemente ese movernos del asiento, ese exigirnos generar una explicación, ya implica pues un nuevo aporte, un aporte interesante, en este caso un aporte astrobiológico. Y en el año de los 90, dice, uno de estos famosos hallazgos, ¿no?, que se debatió durante mucho tiempo, fue sobre este meteorito, el meteorito Alan Hills 84001, que en esa época pues teníamos esa incertidumbre, ¿es realmente un fósil marciano o no? Entonces en los años 90, con el tema de la astrobiología, esto pues se estudió de una forma ya netamente astrobiológica. El segundo de los factores que contribuyeron para que la astrobiología se consolide mejor como ciencia es el estudio de los extremófilos. Entonces, si lo comparamos, ¿no?, con este meteorito Alan Hills, más la idea de los extremófilos, el concepto de vida que soporta condiciones extremas en otros entornos planetarios, se resulta interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la astrobioética? Esto tiene mucho que ver. Imaginen que, sin querer, pues, nosotros, de hecho ya hemos contaminado Marte, sí, hemos dejado nuestra basura ahí, está ahí. Y lo que sucede es, ¿qué pasa si en ese intento de intentar identificar o detectar vida en Marte, con la tecnología que tenemos, por accidente, el hecho mismo de intentar detectarla, la pone en peligro, la contamina? ¿Por qué? De repente, porque nosotros tenemos un concepto astrobiocéntrico, la vida basada en la Tierra. Entonces nuestros instrumentos son muy buenos para detectar vida tal como la conocemos. ¿Qué pasa si detectamos una vida que no corresponde exactamente a nuestros parámetros? Pero nos damos cuenta ya muy tarde. Hay una cuestión entonces ética, sí, hay una cuestión deontológica, qué debemos o no debemos hacer, en qué lugares podríamos o no aterrizar, por ejemplo, en qué lugares estos rovers, estas sondas, pueden ir o no, o de repente plantear también la idea de
parques extensos de protección planetaria, lugares donde no se pueda ir, porque hay una alta probabilidad de presencia de vida. Entonces aquí tenemos otros protocolos. Ahora, un protocolo debe regirse por estos principios éticos. Ahora, estos extremófilos, alguien puede cuestionar y decir, ¿pero acaso en la Tierra no son tan importantes? O sea, ¿por qué tendría que tener más valor un extremófilo, un posible extremófilo de Marte con en la Tierra? Bueno, es por el asunto del segundo génesis, ¿no? Una explicación, un segundo origen de la vida, que nos ayudaría a entendernos como vida en el concepto biogeocéntrico, tener un punto de comparación. Y si perdemos esa oportunidad, es una oportunidad que no vuelve. Como ganarse la lotería, no tienes una chance. Y si la desperdiciaste, ya no hay más. Entonces, este concepto de que son formas de vida que pueden tolerar altas temperaturas o condiciones bajas de temperatura, etcétera, resulta muy tentadora. El tercer factor, incluyendo pues los anteriores, y que ayudó a definir el tema astrobiológico, es la luna de Júpiter llamada Europa, que estaba cubierta por una corteza de hielo que se movía, dando a entender que debajo de la misma se encontraba un océano. Entonces, de repente, esos extremófilos extraterrestres están en ese lugar, debajo de la corteza, y que si eso sucede allí, puede suceder en otras lunas, en exolunas, por ejemplo, y bueno, ya la imaginación puede volar. Pero la idea siempre es contar con una evidencia empírica. Esto dio pie a pensar que quizás existan formas de vida extremas, extremófilos, debajo de esa corteza de hielo. Y que si en la Tierra también ocurre, ¿por qué no en otro lugar? Bueno, entonces, son como que elementos que, si se dan cuenta, son elementos también comunes en la investigación astrobiológica actual. Es porque justamente esos elementos han ido definiendo sus parámetros, al menos en la astrobiología como parte del ámbito de las ciencias naturales, porque también tenemos a la astrobiología en el ámbito de las ciencias sociales, y ahí hablamos de la astrobioética, más concretamente. Pero ¿qué pasa? Que la astrobioética y las otras implicancias, como filosofía, derecho, o etcétera, se encargan de estudiar también los descubrimientos que puede tener la astrobiología como ciencia natural. Entonces hay una retroalimentación. Y en esa retroalimentación hay una curiosa situación, pues ahí está la complejidad de lo transdisciplinar, en esa interacción que empieza a construir un marco de referencia, un marco nuevo, un modo de trabajo que no se suele ver, salvo en cuestiones en la Tierra como salud pública, cambio climático. Vemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, es un tema complejo, transdisciplinar. No solo afecta a la salud, también la parte psicológica, económica, social en general. El estudio de la astrobiología tiene características, rasgos similares porque también responden a ese patrón transdisciplinar. Es una cuestión, como digo, la ciencia es producto cultural. Es una cuestión cultural. La globalización implica más complejización. Esa complejización de elementos, pues, influye también en la ciencia. Se va complejizando, ¿no? Complejización de toda esta situación. Y hay que agregar un cuarto elemento, en donde se da el estudio y descubrimiento de nuevos exoplanetas que ha impulsado de manera relevante la concientización de que posiblemente no estemos solos en el universo. Podrían existir exoplanetas con condiciones que podrían favorecer la emergencia de la vida. Así como sucedió en este planeta, puede haber sucedido en otro. Últimamente hay noticias, ¿no? Cada cierto tiempo sale una noticia. Se descubre tal planeta con posibles condiciones de vida, o lo de Venus, que al final no logró confirmarse del todo, lo de la fosfina. Y también hay un papel de responsabilidad del propio astrobiólogo. Justamente conversando con un astrónomo hace unos años en Chile, en un encuentro también, en una conferencia, comentaba de la responsabilidad que deben tener las personas de ciencia para poder manejar sus estudios, sus publicaciones, la responsabilidad de los medios de comunicación también, porque hay una cuestión de prestigio. Sale una noticia, posible exoplaneta habitado o habitable, no sé, se encuentra indicios, bioseñales, y usan malos términos todavía, y genera expectativa, y luego, no, que no era cierto, y la gente, la población, pues, como que
va perdiendo, va disminuyendo esa expectativa, ya quizás no lo toma con tanta atención como al inicio. ¿Qué es la astrobiología entonces? Es una ciencia que estudia el pasado, presente y futuro de la vida en la Tierra y su posible presencia en el universo. Posible presencia porque falta confirmarlo. ¿Es una disciplina o no? Porque cuando hablaremos de astrobioética, pues vemos que es como una especie de subdisciplina de la astrobiología. La astrobiología, si la entendemos como tal, es un conjunto de conocimientos estructurados, lógicamente entre sí, que tiene la capacidad de ser refutables también. O sea, hacemos caso a Popper. La definición de Popper, la definición de qué es una ciencia, se cumple. Perfecto. Ahora, como la astrobiología está conformada por esas ciencias, entonces es una disciplina que además es científica. Porque podríamos tener disciplinas no científicas, disciplinas académicas, de repente como la literatura, no es una ciencia, ¿no? La filosofía no es una ciencia que tiene un método, una disciplina académica. La astrobiología es una disciplina científica, por lo tanto está dentro de la ciencia. Lo digo porque todavía pueden haber discrepancias sobre si es o no una ciencia la astrobiología, y esto condiciona pues grandemente la naturaleza también de la astrobioética. Y este es el aspecto, como dije, epistemológico de la astrobioética. ¿Qué espacio hay para la ética en la astrobiología? Esto puede presentarse bajo otra forma, ¿no? ¿Qué consideración moral tenemos nosotros ante la vida en el universo? ¿Cuál es nuestro papel dentro de todo ello? Si hablamos de ética, de moral. La disciplina responsable de abordar esta interrogante es entonces la astrobioética. Ya hemos justificado el aspecto epistemológico, el aspecto, digamos, de reflexión, el aspecto el deontológico de la astrobioética. La astrobioética, como aquí veremos, pues es una nueva disciplina, siendo el International Group on Astrobiotics la pionera en el área, fundada en el año 2016. Entonces, en este grupo de trabajo internacional, se usa por primera vez, por lo menos de lo que tengo de referencia a nivel internacional, la palabra como tal, con esta definición, astrobioética. Aquí me disculparán. Sí, me comí la palabrita, listo. Entonces la astrobioética se empieza a usar ya institucionalmente en el año 2016, encabezado por Jesús Martínez Frías, justamente, que este grupo de estudio se va a encargar de dar aportes. Ahora, artículos sobre astrobioética también se asocian con astroética, pero como veremos en una publicación que está en preventa, es un libro que estoy liderando la edición, somos más de 20 autores, es un libro de cooperación internacional, diferentes autores de diferentes áreas. La astroética se encargaría más de aspectos éticos, pero que no involucra aspectos astrobiológicos. En cambio, la astrobioética se encarga del aspecto de la vida en las ciencias del espacio. Entonces, esa diferencia se va estableciendo ya a medida que los investigadores, todos nosotros, la comunidad científica, vamos desarrollándola. Porque la ciencia, como dije, las disciplinas nuevas, ¿no?, son representadas por personas. Recordemos a Thomas Kuhn. Una anomalía no prospera si no tiene una masa crítica que la represente. Un nuevo paradigma no prospera si no tiene una masa crítica que pueda llevarla a cabo. En este caso con la astrobiología, la astrobioética y las nuevas disciplinas que vayan surgiendo también. Y no es un mero juego de palabras, sino que es así la evolución de las disciplinas. Porque si fuera todo estático, nos hubiéramos quedado pues con alquimia, y no. La cuestión es un movimiento, es un flujo. Tenemos este marco, esta ramificación, que me gusta usarla porque nos pone acá la ética, es una disciplina filosófica. Entonces la ética no se caracteriza así como la filosofía. O sea, la ética le hereda elementos de la filosofía como esto. La filosofía no nos va a dar respuestas a las preguntas que tenemos. El filósofo puede intentar hacerlo, pero la filosofía como tal es una actividad de formulación de preguntas, y de buenas preguntas. Es una problematización que no se va a contentar con una solución, nunca, siempre va a estar problematizando, criticando, cuestionando, y ese es el espíritu filosófico. Por eso surge la ciencia también, no se contenta, no se conforma. Lo que sí puede hacer la filosofía es presentar argumentos, no soluciones, pero sí propuestas.
propuestas argumentadas. Ahora, la ética, pues, heredándole este sentido de la filosofía, no nos va a dar respuestas concretas, nos va a dar propuestas que pueden ser consensuadas, pero que pueden variar con el tiempo también. Porque si tuviéramos una respuesta ya definida para un problema moral, ya no tendríamos ningún dilema moral actual, pues ya se hubiera resuelto. Pero no, la ética pues tiene esta naturaleza problematizadora, genera preguntas, es crítica y se va reinventando. La ética vemos también ética hacker, ética sobre la clonación, ética sobre las ciencias espaciales, astroética, ética sobre la astrobiología, astrobioética. Y esta ética, pues, asociándola con la astrobiología, nace astrobioética. Y en un artículo que presenté hace unos 3 años, más o menos, divido diferentes aspectos de manera general, no solo referencial, para agrupar ciertos problemas. Un artículo que intentaba categorizar, agrupar, ordenar estos aspectos, el jurídico, el moral y el social. El jurídico, porque no siempre lo moral acompaña lo jurídico. De repente legalmente podemos extraer algún mineral de Marte, pero moralmente comprometemos la vida que hay ahí, si es que lo hubiera. Y el aspecto social de la astrobioética tiene que ver con nuestro interés en el cosmos, o la parte educativa también, o la parte donde nosotros tenemos que plantearnos qué hacer si descubrimos formas de vida, o qué hacer si se establece un posible contacto y se va ampliando. Eso es una ramificación entonces disciplinar de la astrobioética, que le ha ido mejorando a partir de otras publicaciones. Fundamentos filosóficos de la astrobiología, que implican pues la astrobioética, para ponerlo en una perspectiva amplia, astrobiocentrismo, astrobioética, transdisciplinaridad, y el tema de la política de unidad planetaria, ¿no? Políticas de que tengamos que percibirnos, esto también tiene que ver con un problema ético, ¿no? No como agentes separados, no como personas o grupos políticos que busquemos una división, sino vernos como personas planetarias, ¿no? Una cultura de la planetarización, y que de repente en un posible descubrimiento de vida en otros mundos, quizás fomente pues una política de unidad planetaria para poder llevar una convivencia más pacífica y no tan conflictiva. Ejes astrobióticos. Los ejes astrobióticos surgen como necesidad de categorizar y ordenar la problemática actual sobre la moral y la exploración espacial ligada a la búsqueda o expansión de vida en el universo. Entonces, estos ejes van a ser como una pauta que necesitamos ordenar. O sea, es una información que va surgiendo, y actualmente, en este otro libro que estoy también elaborando, un libro de varios autores, se nos plantea los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si hay un contacto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo las disciplinas deben actuar? ¿Cómo cada disciplina debe actuar moralmente, ¿no? ¿Cómo debemos reorganizarnos? ¿De qué modo nos puede influir? El aspecto político, por ejemplo, en este eje, la astrobioética estudia temas relacionados a la actividad legal implicada en la investigación astrobiológica. La política de protección planetaria, el Tratado del Espacio Exterior, son algunos ejemplos de ello, como aspecto político. En aspecto moral, aunque no todo lo legal es necesariamente moral, por supuesto, este aspecto debate sobre la moralidad de nuestras acciones con respecto a la vida en el universo. ¿Tiene la vida fuera de la Tierra derechos? ¿Somos nosotros algún tipo de guardianes de la vida en el universo? Porque de ser el caso que estamos solos, somos un tipo de guardianes de la vida, ¿no? Que conocemos. Y si queremos expandirnos en el universo, ¿qué derecho tenemos? El aspecto social, en lo que respecta a la responsabilidad del astrobiólogo con la población, ¿no? Tal como lo indica el principio 3 y 4 del roadmap de la NASA, en la implicancia educativa, el rol social. El ser humano siempre está interesado en saber si existen otras formas de vida. Entonces, el astrobiólogo tiene esa labor social, ¿no? De no dejar que la pseudociencia dentro de la ufología trate de jalarlos a su cauce, sino más bien que el astrobiólogo debe dar cara. O sea, en temas, por ejemplo, de estos documentos, estos videos que el New York Times sacó a la luz, el astrobiólogo dar la cara para dar una explicación desde su área, porque es una oportunidad de aleccionar, de enseñar.
Como dije, la astroética se encarga de estudiar aspectos morales relacionados a la exploración espacial, pero la astrobioética se centra principalmente en todo lo concerniente a la astrobiología. Vemos, por lo tanto, la gran diferencia, o al menos diferencia de aspecto, ¿no?, de enfoque. Mientras uno estudia el espectro de la astrobiología, en la astroética lo vemos desde otro punto de vista. Si hablamos de astroteología, que tiene que ver también con un tema astrobioético, hay un problema dentro de estas publicaciones que estoy leyendo sobre astroteología, que, por ejemplo, si hay vida en el universo, Jesús, ¿por quién ha muerto? ¿Por quién se ha sacrificado en este caso? Y de repente para algunos que no son muy creyentes es algo que puede prescindirse, pero mucha gente es creyente, mucha gente pues tiene esas preguntas. La religión, recordemos, es parte esencial de muchas personas para poder dar sentido a su vida, y lo cual es legítimo. Legítimo. La religión, recordemos, viene del latín religare. Religare es darle sentido a las cosas. Entonces, unir pedazos de algo, ligarlos, porque recordemos, el mundo está allí desordenado. El mundo está allí, es un caos. Nosotros le damos orden, nosotros lo representamos. Nosotros no captamos el mundo directamente, lo captamos por representación, y esa representación es un entramado enlazado de ideas. Es un tipo de religare, etimológicamente hablando. Ahora, uno vive la religare en la ciencia, uno vive la religare en la política, en el aspecto espiritual también. Entonces, la astroteología específicamente en el aspecto de lo espiritual. Independientemente si uno es cristiano, es musulmán, es taoísta, lo que sea. Pero es un aspecto importante para la población, para la humanidad. Entonces requiere pues también un tratamiento, requiere también un abordaje, que de esto se trata la astroteología. Y Ted Peters, que es uno de los autores en el libro que estamos trabajando, es uno de los más importantes representantes sobre ello. El astrobiocentrismo, vivimos en el paradigma biogeocéntrico según Chera Flores, es decir, aquel en donde dependemos enteramente del concepto de vida en la Tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pues digamos que hace alusión a mi apellido Chong, salvo la P que ya se le incluye, fósforo, para detectar la posibilidad de vida en otros mundos. Entonces, este paradigma astrobiogeocéntrico tiene este prejuicio, digamos, el prejuicio de la vida basada en el carbono. Entonces, ¿qué pasa si el universo está lleno de vida, pero vida que no depende de la composición que nosotros conocemos? ¿Cómo se podría detectar? Es una limitación probablemente metodológica sí, limitación hasta cierto punto, pues, ontológico, si queremos llamarlo de esa forma, que puede afectar o demorar un descubrimiento de esta envergadura. Código de ética para la astrobiología. Existe la necesidad de establecer un código de ética astrobiológico. Existen intentos de materializarlo, pero no se ha llegado a un consenso, por lo menos por ahora, pero ya se está tratando en diferentes campos, ¿no? ¿Qué pasa si descubrimos vida microbiana en Marte? Es un artículo que publiqué. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Qué pasa si se establece un contacto con seres inteligentes? ¿Qué deberíamos hacer? Protocolo, publicado hace poco por Kelly Smith. Y así, estoy viendo que se están generando protocolos, códigos de ética, pero en diferentes áreas. No un código de ética que abarque todo. Y creo que eso es bueno, porque la ética, como dije, tiene esta naturaleza, ¿no?, que necesita actualizarse, que no da una respuesta, da propuestas. Y está bien que, en ese sentido, los protocolos se concentren en aspectos particulares, porque la ética no debe verse como una llave maestra, una solución a todo, sino una herramienta que nos ayuda en estas complicaciones, estos dilemas morales. Ahora existe pues la necesidad de establecer esos códigos. Hay algunas propuestas que ya comenté, si era bueno que ustedes lo lean, lo analicen, pero las propuestas en general, si queremos hacer lineamientos a nivel internacional, deben partir de las instituciones dedicadas a la astrobiología. La política de protección planetaria, hablamos de la política, ¿por qué? De la protección planetaria, ¿por qué motivo? Porque implica pues cuestiones éticas. Elaborado pues por el COSPAR, se elaboró la Policy of Planetary Protection, que abordaría aspectos biológicos que no se plantearon en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que también pues que no se
no se habla en el espacio del Tratado Extraterrestre del tema astrobiológico, pero sí en la política de protección planetaria sí se abordan temas que implican la vida. El Tratado del Espacio Ultraterrestre es una buena muestra de cómo nuestra expansión en el universo debe ayudarnos a concebirnos como una humanidad unida, lo que se percibe también en el profundo sentido de reflexión que deviene de vernos en perspectiva astrobiológica. Como comentaba antes, ¿no? La unidad planetaria. Se busca, es como un anhelo, es como un norte, no lo ves, pero uno lo sigue, trata de cumplirlo en la medida de lo posible. ¿Qué nos dice? Los Estados partes en el tratado considerarán a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre, o sea, enviados de la humanidad, una noción de unidad planetaria, y les prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado parte o en alta mar. De repente puede ser un poco abstracto, ¿no? Hablar de una unidad planetaria, pero por lo menos es una inspiración, es un sueño, es una manera que debe orientarnos en nuestro proceder. Debe ser como un imperativo, una máxima que aspire a una universalización en términos de Kant. En este tratado se hace especial énfasis en la protección planetaria en relación a la Tierra, pero no hay mención por el interés astrobiológico. Lamentablemente, en esa época no, de preservar la vida extraterrestre. Entonces, si de repente soy un empresario que quiere de repente sacar algunos materiales de la Luna o de Marte y quizás pongo en riesgo la vida presente, ¿quién me culpa? ¿Cómo me sancionan? No hay forma. Con la tecnología actual, la problemática de si alguien nace en Marte todavía es un experimento mental, pero algo que debe debatirse como tema astrobioético. Si se da el caso de que alguien nace en Marte, ¿cuál será su nacionalidad? ¿El país de sus padres? ¿Tendrá ciudadanía planetaria? Más sobre esto lo habla Charles Coquet, que creo que hoy día, sí, más temprano habló. Él tiene extensa literatura en donde se debate este tipo de problemas, incluso de cómo debería organizarse una colonia marciana. En su punto de vista, una colonia marciana más probablemente tenga un sistema organizativo tipo, digamos, totalitario, ¿no? Tipo rígido, que no habría muchas libertades en esas condiciones, por lo mismo del entorno. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional, mediante reivindicación y soberanía, mediante el uso y la ocupación, ni de ninguna otra manera. Entonces aquí nuevamente vemos este ideal de la paz, lo que nos deja con la duda de si una empresa privada desea explotar ciertos recursos en un objeto celeste, pero que no puede hacerlo por lo estipulado en el tratado. ¿Se trataría entonces de una traba que impide el desarrollo de la industria espacial? Son dilemas éticos. Digamos que encontramos grandes recursos en un cuerpo celeste, pero justo en ese lugar hay algunas formas de vida o potencial forma de vida. ¿Qué haría? Imaginemos, ¿no? Ese escenario ahora experimento mental. Necesitamos un recurso en el planeta. Lo tiene un cuerpo celeste. Ese cuerpo celeste hay vida o puede haber vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si extraemos esos recursos, nos va a dar suficiente para de aquí a 100 años. Imaginemos. Pero hay vida, o puede haber vida. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es aquí la cuestión? ¿Defendemos la vida en ambos casos? Si no sustraemos esos recursos, defendemos la vida allí. Pero si lo sustraemos, defendemos nuestra vida. Entonces, ¿hasta qué punto una vida es superior a otra? Quizás tenga que ver con que somos seres racionales, pero eso sería un tipo de raciocentrismo. Y así viene esta cuestión. Entonces hay una problemática ahí que desarrollar aún. Y tenemos el COSPAR, que es un grupo interdisciplinario de trabajo perteneciente al International Council of Scientific Unions. La PPP, digamos, del COSPAR es constantemente actualizada mediante un arduo proceso y debate. El que se presenta en este artículo corresponde al de marzo de 2011 para tomarlo como referencia. Y aquí nos habla de 4 categorías cuando queremos hacer estas misiones a otros entornos planetarios, a cuerpos celestes. Incluye todas las misiones que no supongan ningún interés para el estudio de la evaluación química de la vida. No se necesita aplicar esta política de protección planetaria en este caso. Entonces, son situaciones en donde no hay ningún interés astrobiológico. La 2, el interés astrobiológico es relativo, con una probabilidad remota de comprometer futuras investigaciones astrobiológicas sobre ese cuerpo celeste. Y claro, sí requiere una documentación previa, un informe,
un reporte de lanzamiento previo, post, reporte de post-encuentro y reporte de final de la misión. Pero lo que más nos va a interesar es el 3, de repente, ¿no? Son algunos tipos de misiones que incluyen orbitadores a objetos que tengan ya interés astrobiológico, interés directo, y que al tener contacto con el objeto de estudio pueda comprometer sus futuras investigaciones. Por eso es que, digamos, de lejos, observamos, a pesar de no implicar un contacto con el objeto, es relevante tomar las medidas del caso en caso de que sí lo haya. Imaginemos que estrella este orbitador y pone en peligro esa posible vida. Entonces, es importante tomar esas precauciones. Y aquí, la categoría 4, ya son las misiones que involucran rovers o sondas de aterrizaje en objetos celestes que tienen alto interés astrobiológico para el entendimiento de la vida en el universo. El protocolo para el ensamblaje de estos artefactos debe hacerse con sumo cuidado siguiendo las indicaciones respectivas, similares a las que se hizo con el Viking, ¿no? El Viking. Lugares que involucran la categoría 4 son Marte, Europa, Encélado y otros por definir. Allí sí debemos tener más cuidado, pero nunca es suficiente, pues no podemos hacer una nave que sea totalmente, que esté esterilizada por completo, eso es imposible. Así que siempre hay que tener en cuenta estos márgenes y probablemente esta opción de ser parques planetarios de protección, como ahora tenemos en la Tierra, parques reservas, grandes reservas, igual puede hacerse en Marte, por ejemplo. Categoría 5 son todas las misiones que impliquen un regreso a la Tierra. Si un objeto es traído a la Tierra de un entorno que se sospecha que haya vida, pasa a ser una misión restringida. Pero para los que no se tiene sospecha por consenso científico, no aplica la política de protección planetaria. Entonces, esta quinta categoría, bueno, en total son 5 entonces, que nos dice qué pasa cuando traemos de vuelta un objeto. Si tiene, pues, sospecha de vida, que no es de la Tierra, es una misión restringida, se aplica la política de protección planetaria, pero en el caso que no, entonces no hay problema con ello. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Quedo atento. Ok, Octavio, muchísimas gracias por tu conferencia, muy interesante, ¿cierto? Conocer todos los aspectos éticos que, digamos, que tienen, las implicaciones que tienen los aspectos éticos en todo el tema de la astrobiología y todo lo que nos queda, pues, por explorar. Digamos que es una muestra muy importante de cómo todo esto ha trascendido las ciencias naturales exactas y también se han involucrado las ciencias humanas, ¿no? Entonces, digamos que es un tema muy pertinente y muy importante. Muchas gracias de nuevo por tu ponencia. No sé si hay preguntas en el chat, ahí nuestros colaboradores en el chat. ¿Tenemos preguntas? Tengo 2 preguntas. Adelante por ahí pueden confirmar. ¿Preguntas? Sí. Acá tengo un par de preguntas. ¿Me escuchas, Jonathan? Sí. Ok. Octavio, es una pregunta bastante sensible. Es referente a la astroteología que tú mencionabas. Según pues, el libro sagrado de los católicos o cristianos, pues nunca se hace una aseveración, una explicación cercana a la posibilidad de vida en otros planetas. ¿Qué tanto, pregunta la persona desde Chile, podría llegar a afectar los cimientos de la fe, llámese aquí ya católico o cualquier otro, la posible confirmación de vida en otros planetas? Sí, gracias. Es una pregunta clásica, es de las que nunca faltan, muy interesantes, y que justamente la respuesta es esta, que así como el catolicismo en su momento, no aceptaba la opinión de que no es la Tierra la que está en el centro, sino de repente ese lugar puede estar ubicado por el Sol, eventualmente va a tener que adaptarse. O sea, las creencias se adaptan. Las creencias, incluso en el Perú, o también en varios países latinoamericanos, creencias pues que vienen de antes de la llegada de los católicos, se han ido adaptando. Uno ve, por ejemplo, en pequeñas localidades, provincias, cómo hay algún tipo de adoración que no corresponde exactamente a una adoración cristiana, pero tiene ahí un simbolismo que viene pues milenario. Ahora, de forma análoga, ¿no? Si descubrimos otras formas de vida, yo estoy seguro que nuestras creencias, en general,
van a ir adaptándose, sea religiosa o no, porque de todas formas, si vamos al origen de la palabra, religare, vamos a tener que darle un sentido también a ese descubrimiento. Y si uno está en el catolicismo, le va a tratar de dar un sentido. Alguien puede decir, ¿no?, que no, Dios es tan generoso que ha sembrado vida en otros lugares, por ejemplo, digo nomás, por ejemplo. Y así, pero también pueden haber grupos radicales, ¿no?, grupos en contrarios, contestatarios. Justamente Carl Sagan en esta obra lo comenta, ¿no? Y esta obra que se llama Contacto, ¿no? Es una obra que se volvió película. Hay una escena donde hay un grupo radical que hace explotar una de esas máquinas y quiere llevar a la primera persona a las estrellas. Tuvieron que hacer un segundo intento con más medidas de seguridad. Diría entonces que se va a ir se va a ir adaptando la religión, cual sea cualquiera que sea, se va a ir adaptando. Uh-huh. Gracias. La siguiente pregunta, Universidad de Zulia en Venezuela. Si la astrobioética, la astrobiología y otras ciencias con el prefijo astro intentan explicar y buscar cosas que son ejemplos de la Tierra, quizás estaremos un poco acelerados en querer definir algo que todavía no tiene una confirmación u objeto de estudio. Claro. Por un lado, si tenemos un tema de interés y por el solo hecho de no terminar de definir, digamos, la vida en el universo, todavía no hemos encontrado vida, pero aún así estamos hablando de astrobioética, estamos hablando de astroteología, o sea, ¿por qué adelantarnos en concreto? Bueno, no hay que esperar a que descubramos. En el momento en que se dé, igual, si es que se da, vamos ya a tener una reflexión, una propuesta, una medida de qué hacer, los protocolos, las propuestas de protocolo. ¿Qué hacemos si hay una posibilidad de vida en Marte? De hecho, hay zonas donde posiblemente haya. ¿Qué hacemos? Eso ya es una realidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el modo de trabajo? O en la minería espacial también. ¿Qué pasa si son zonas cercanas a lugares de potencial vida? Ahí ya entra la astrobioética. También entra en nuestra expansión en el universo. También entra la astrobiótica porque ¿somos acaso los guardianes de la vida en el universo? ¿Quién nos ha dado ese derecho? De repente, y así. Entonces no hay que esperar a que haya una confirmación empírica, no se necesita. Bueno, si así fuera, la ciencia y la filosofía no hubieran desarrollado como ahora, ¿no? O sea, parte esencial del espíritu humano es la curiosidad, es hacerse esas preguntas, ir más allá de un paradigma, digamos, no evoluciona si alguien no va un poco más allá de. Y si solo nos restringimos a nuestra concepción, probablemente no avancemos tanto como cuando nos atrevemos a aventurarnos en los límites del conocimiento, ¿no? Ya para hacernos un poco más poéticos. Perfecto, doctor Chon, muchas gracias. De parte de personas en el chat, no hay más preguntas. Listo, gracias a ustedes. Octavio, como siempre, un placer. Muchas gracias en nombre del Comité del Quinto Congreso Internacional de Astrobiología y gracias a todos los participantes de la Asociación Peruana de Astrobiología. Muchas gracias nuevamente de tenerte en Colombia de manera virtual. Muchas gracias. Gracias, pronto presencialmente, ojalá. Nuevamente agradezco a todos los organizadores de este evento. Espero verlos pronto ya en mejores condiciones. Así será, Octavio. Muchas gracias. Doy paso a Máster Central en Barranquilla. Perdón, Jonathan, te doy paso a ti. Ok. Como dice Máster Central, entonces no dije, bueno, pues voy a esperar, ¿no? Pero bueno. Adelante, sigues con tu módulo. Continuamos. Bueno, continuamos con las ponencias en el día de hoy, en la tarde de hoy. La siguiente conferencia a cargo de Felipe Orozco. Vamos a... Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo están? Hola. De antemano, muchas gracias por tu participación y encantado de poderte escuchar. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Ok, Felipe, vamos a compartir la presentación.
Ahí ya está. Ok. Sí, Ok, cuando quieras. El público es súper tuyo. bueno. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad de contar un poco de mi trabajo en este congreso, en este ámbito académico. Sin embargo, pues en esta oportunidad les traigo una presentación en la cual quiero hablar de un producto artístico, un producto audiovisual, en especial de una narrativa sobre astrobiología. Voy a hacer la presentación en español ya que la película está en inglés y voy a compartir el link en Facebook en contados instantes, así que pues espero que quede, digamos, de alguna manera ya para el público angloparlante, ya la narrativa completa que la vean. Y en español contarles un poco sobre qué es la Ice Question, pues aquí vamos a hablar un poco de eso y la Ice Question es una película para planetarios por la astronomía, por las ciencias de la vida. Hemos tenido alguna relación con algunos escenarios como los museos y en especial los planetarios han tenido eh, una presencia en la vida de muchas de las personas que hoy en día son astrobiólogos. Eh, es por eso que pienso en lo inspirador que puede llegar a ser un producto de estos y creo este proyecto con el cual a través de los años que había tenido contacto con la academia y con la astronomía, en especial con un grupo de estudios interdisciplinarios en biología y astrobiología, AMEBA de Medellín, eh, he tenido la oportunidad de cultivar las preguntas en este espacio. Entonces, ahí nació también, digamos, el interés, la necesidad, las preguntas y algunas respuestas de lo que es para mí la astrobiología. Y en este producto audiovisual sinteticé algunas de esas cosas. Entonces, ¿qué es Blind Question? Pues es una película para domo. Este formato es bien interesante. Todo el que haya estado en un planetario, pues habrá evidenciado la sensación que producen estos entornos que les llamamos entornos inmersivos por el tema de la vección. Cuando nos encontramos metidos en un domo y en este domo, pues vemos que las cosas se deforman al pasar por encima de nuestras cabezas. Tenemos una sensación de estar adentro de la imagen. Entonces, el formato domo es bien interesante por sus cualidades en ese aspecto, de meternos en la imagen, pero también porque es un formato corto. Realmente un largometraje de full dome puede durar 30 minutos. Eso es bastante corto para la experiencia que puede ser ver una película en Netflix o no sé, o en cine, que te puedes tardar 2 horas teniendo una historia. En este caso, la historia se desarrolla en 23 minutos y en esos 23 minutos el reto es contar algo de la astrobiología o en general la astrobiología. Entonces, de alguna manera sí van a haber algunos temas que no se toquen, que no se profundicen, pero esto está diseñado para un escenario educativo donde su principal objetivo es inspirar también preguntas, que es en especial lo que quiere lograr este show. Este show pues está diseñado pues con animación 3D y permite pues como que representemos de alguna manera conceptos no solo de la biología, sino de la astrobiología en general y visualicemos algunos de los entornos. El objetivo principal era que nos preguntáramos por la vida, pero que también visitáramos algunos lugares que nos dieran indicios sobre lo que puede ser la vida en otros planetas o que nos dieran pistas de por qué en otros lugares sospechamos de que hay vida. Entonces, empezamos con una pregunta, incluso en el guión, en el script de la película, se comienza con esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por la vida? Y ahí empieza, digamos, lo que nombraban en la charla anterior, que ha sido bien interesante este desarrollo de la Asociación de Astrobiología de Perú y este análisis sobre la astrobioética y las implicaciones de las preguntas, sobre todo lo que concierne al ser. Y cuando nos preguntamos por la vida, pues hemos tenido alrededor de nuestra crianza, alrededor de todo nuestro crecimiento personal, múltiples explicaciones, desde las religiosas hasta algunas acercadas a una cigüeña, etcétera, la vida propia. Pero la vida en el planeta Tierra eh, no ha sido observada con los ojos de la astrobiología desde hace unos cuantos años, ¿cierto? Como problema científico. Entonces es importante reconocer todo el avance que en los últimos años se ha dado y lo que nos ha permitido sintetizar. Y en este caso, pues hay una escena construida a partir de esa síntesis de la importancia de nuestra sustancia o de lo que estamos hechos y los átomos que más nos representan, digamos, a la vida de la Tierra.
Ahí tenemos pues los famosos CHNOPS, como se podría decir en inglés, o CHOMPS en español, y en el desarrollo de contar estos átomos, en la narrativa se cuentan es desde dónde nacen estos átomos, cuáles son los mecanismos en el universo que crean estos átomos. Podemos ver que aquí la tabla periódica, como se ve en la imagen, tiene algunos puntos rojos, otros naranjas, y esto significa algún mecanismo en el universo, que lo podrán ver ahorita en el show, cuando les comparta el link, qué mecanismos proveen qué átomos, y esos átomos, pues, cuáles son los más importantes para nosotros. En ese sentido, aquí están resumidos, pues, algunos, no todos. De alguna manera, entonces, el show se dedica a contar algunos hechos, pero también a usar las preguntas como herramientas, esas herramientas para incentivar, pero para también provocar la conversación. La experiencia de haber trabajado en un escenario como un planetario, en el planetario de Medellín, me permitió reconocer también, cuando trabajé en los espacios del museo, la importancia de permitir la conversación, de llevar el diálogo y el conocimiento a esa instancia en la cual sea una construcción colectiva. Y eso sale a partir de las preguntas. Entonces, ¿quién es parte de esta historia? Pues realmente todo el universo. Para mí la historia de la astrobiología es la historia de todo el universo y de nuestra capacidad de hacernos conscientes de esa historia. Entonces, ese fenómeno químico, a pesar de que tenemos constreñido, digamos, limitada, digamos, la forma de lo que llamamos vivo, las implicaciones para la vida, como lo hemos visto no solo en las charlas, sino en nuestro conocimiento o el conocimiento colectivo que puede aportar un congreso como este, implica desde las estrellas hasta las rocas, hasta el centro del planeta, hasta los gases en la atmósfera, hasta las nubes moleculares en medio de la galaxia. Entonces, el fenómeno de la vida, a pesar de tener unos límites o unos boundaries en inglés, como lo pensamos o como lo estudiamos aquí en la Tierra, tiene implicaciones que no tienen límites. Desde la nucleosíntesis, que permitió que se sintetizaran los primeros elementos de la tabla periódica, hasta, no sé, los ciclos de convección del planeta Tierra y el campo magnético. Entonces, es también llevar a la pregunta de la vida, extenderla más allá de el sustrato químico y llevarlo a los procesos que ocurren en el universo. Esos límites de los cuales habla en el show, pues también resaltan los virus y hablan de esas delgadas, esos límites delgados que separan lo vivo y lo no vivo. ¿Qué tal si encontramos un virus en Marte? ¿Sería el momento de catalogarlos como vivos o no estamos listos para eso? O tal vez no sea necesario pensar en límites para la vida. Pues para estudiarlo es lógico, pero de alguna manera también hemos evidenciado las escalas de complejidad en las que un fenómeno como la vida se comporta y lo importante es reconocerlas, digamos, en otros lugares y en otras escalas del universo. Algunos conceptos cruciales para esta narrativa que quise compartir o que quise hacer énfasis desde, digamos, el punto de quiebre, ya más hablando desde el cine y este tipo de cosas, era como poner un drama importante en la revelación de entornos como las exolunas, por el hecho de extrapolar o volver exponencial la cantidad de estos objetos que pueden haber en el universo. Esto debido a que en Titán o digamos en Europa o en Encélados encontramos entornos que poseen características análogas a el pasado de la Tierra o el momento antes de que se formara la vida en la Tierra o algunos elementos químicos cruciales en esa evolución bioquímica temprana de nuestro planeta. Entonces, el concepto de las exolunas quería volver exponencial los escenarios en los cuales imaginamos que la vida es posible. No solo hablar de exoplanetas, los exoplanetas son una realidad. Es muy interesante tener 4.800 planetas confirmados, pero pensar en la cantidad de lunas que un sistema planetario, un solo sistema planetario, la cantidad de lunas que puede tener, también eleva esa diversidad de escenarios. Y aquí en el show se pretendían presentar algunos de ellos, como también los planetas superhabitables. Cuando nos hacemos la pregunta de qué es un planeta superhabitable y pensamos en la Tierra, es que algo que tiene muchas mejores condiciones que la Tierra, digamos, en cantidad de agua, en cantidad de luz solar. De alguna manera ya no son hipotéticos, sino que podemos ver algunos planetas con estas condiciones o los water worlds con mucha agua. También era
una oportunidad esta narrativa de presentar ese concepto y obviamente generar preguntas sobre él. Este show pues está construido con animación 3D. Yo creé todas las animaciones 3D y dirigí la película y escribí el guión de la película. Está narrado también en japonés. Hay una traducción que está hecha y digamos, está en una distribuidora japonesa, así que hay otros públicos que están recibiendo, digamos, este contenido específicamente en astrobiología. Fue creado con música original para que generara una intención original, digamos, en el show y en los espectadores. Y ya ha pasado por varios festivales. Pasó por el Festival de Jena. El público del Festival Full Dome de Jena recibió pues esta narrativa. El Festival de República Checa fue aplazado este año. El año entrante va a estar esta película en ese Festival de Cine Full Dome. En Macomb, Georgia, en Estados Unidos, también estuvo esa película. Entonces, también es una oportunidad de evidenciar que la narrativa astrobiológica tiene otros escenarios donde encontrarse con la comunidad y que a pesar de que tiene un tinte tan académico por reunir los intentos más complejos de estudio sobre uno de los fenómenos más complejos del universo, pues también puede llegar a otras audiencias y puede motivar a otros a acercarse a la astrobiología como una realidad de nuestra existencia como seres vivos y como ese fenómeno que es capaz de preguntarse por sí mismo. Por eso el nombre de la astrobiología, perdón, por eso el nombre de esta narrativa de astrobiología es la pregunta de la vida, como aquel fenómeno donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos. Bueno, para terminar, está esta frase de Carl Sagan, donde se evidencia también eso. Esa función que tiene la pregunta en nuestra vida nos permite apuntar en una dirección. Apuntar a tener respuestas sobre este fenómeno es apuntar a tener respuestas sobre nuestra existencia y compartir, digamos, todos los esfuerzos a nivel mundial que ejerce la ciencia en este campo, hace que esta sea una tarea prácticamente de toda la humanidad, no solo un área de estudio o un capricho de algunos científicos. Entonces, es también como revelar la importancia de la astrobiología y de la pregunta astrobiológica. Eso es todo. Ok, Sí. Muchas gracias Felipe por tu presentación, muy interesante. La verdad es que una herramienta que va a tener seguramente un impacto desde el punto de vista educativo muy grande. Esperemos Así que es. también contribuya mucho en ese sentido y acercar la astrobiología mucho más al público y que se genere también un espacio de divulgación muy importante. No sé si tengamos alguna pregunta en el chat, allí de pronto mis colaboradores. Pues más que... no sé si, Ronnie, ¿tienes preguntas? Acabo de compartir el link en los comentarios de Facebook para los que quieran ver la película completa, ahí se encuentra. Ok, muchísimas gracias por compartir el link también, seguro la veremos, seguramente, y los que somos docentes seguramente va a ser una herramienta muy importante también para la enseñanza de la astronomía y la astrobiología específicamente. Me alegra Precisamente mucho. hay unos comentarios más que preguntas y Juan Felipe, felicitaciones. Un grupo de docentes de colegios que han trabajado con el Instituto de Astrobiología y más ahora con esta situación de aislamiento desde el punto de vista de la presencialidad académica. Preguntan, pues, más que todo a lo que venga a futuro, qué otras producciones y qué otros temas podrías tener en mente y pues se ponen a disposición profesores para poder aportar en la construcción de nuevos materiales que no solamente pues apunten a los domos, sino también a un aula de clase y pues obviamente desde la virtualidad en la que nos encontramos y que posiblemente se vaya a extender. Quedan con esa duda y pues también se ponen a esa disposición y nuevamente reiterando las felicitaciones por tu trabajo. Bueno, no, muchas gracias y también abro la puerta pues a esa posibilidad. Yo creo que la ventaja también de estos medios digitales es que tienen múltiples formatos donde reproducirse, a pesar de que esto dentro de un domo es una experiencia única. Ahí está el link para que perciban un poco de las posibilidades desde la animación que tengo yo con mi propuesta artística, pero también desde
desde el diálogo y esa construcción de narrativas que hoy se hace relevante por el tema del aislamiento. Y creo que pensarlo de esa manera también es una ventaja. ¿Qué más podemos contar? Pues por el lado de Domo les cuento que hay otra narrativa que estoy construyendo sobre el tiempo, sobre el fenómeno del tiempo, pero también hay cosas que podemos hacer énfasis sobre temas o profundizar sobre otros temas, química o física o biología en este caso, o astrobiología. Podemos seguir profundizando, que precisamente es las áreas más amplias que existen. Ok, Felipe, muchísimas gracias. A ustedes, Vamos muchas a dar gracias. paso a la presentación de José Jordán Soria. José Jordán, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿me oís bien? Hola, bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches en España ya. Tú estás aquí Sí. del otro lado del Atlántico. Ujú. Bienvenido y muchas gracias por la participación en el Congreso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a tu conferencia. Vale, de acuerdo, voy a ver para compartir la pantalla. Hay que darle a lo verde, ¿no? Imagino. Sí, donde dice compartir pantalla, ahí abajo, en la barra Vale, que sí, tiene en aquí. la parte inferior. Ahí puedes compartir. Ujú. Vale, a ver. ¿Me Creo podéis confirmar que, que veis la presentación? perfecto. Dale, sí, ya la podemos ver. Vale, ok. Well, hello everyone. Good afternoon in Latin America. Good night, in my case in Spain. First of all, thanks to all organizers for allowing me to participate in this Congress. This talk is a little personal investigation inspired by my thesis research. I am not an expert in the life of von Humboldt, but I think this topic is unknown. And in fact, the last year was the 250th anniversary of von Humboldt's birth. And I consider it interesting this topic to comment here in the Congress. And also, this talk can be considered as an introduction for my next talk on Friday. Well, Alexander von Humboldt, born in Berlin in 1769, when his mother died, he used his part of to finance his exploration trip to America. Von Humboldt realized a lot of cultural and scientific contributions. For example, he determined the relationship between the plants, temperature, and altitude, and also compared different regions in different latitudes, being considered the father of biogeography. One thing that characterizes von Humboldt is his extraordinary holistic vision of the natural world. The holistic vision is an importantissime target to astrobiology to understand to define the life in the universe. It's very evident this holistic vision in his works. For example, in Cosmos, it's a compendium published in 5 volumes. The last was posthumous. It's a compendium of the natural world in its time. Although he proposes here interesting ideas as aerolites and meteors have a connection with comets, connecting the sky events with terrestrial observations. Also, had a big influence on a young Charles Darwin, for example, very clear in the Darwin book, Geology and Natural History, probably a lot inspired by the personal narrative book of von Humboldt, published in 1812, and maybe the ideas of the holistic vision of von Humboldt about the natural world had a lot of importance in Darwin for his ideas about the origin of a species. Unfortunately, von Humboldt died a few months before to the first edition, the first publication of the Origin of a Species. Well, returning to the von Humboldt's American expedition, von Humboldt and his friend Jaime Bonpland in 1799 set sail from A Coruña in Spain to Cumaná in Venezuela in a scientific mission to explore America. Both explored the Orinoco River system around 1 year. One of the main objectives was demonstrate the Casecare connection with Orinoco River, and also recollected a lot of exotical plants and animals. And in this context, von Humboldt described one of the first rock cuttings in the scientific literature. Recording his second volume of personal narrative of travels to equinoctial regions of the new continent, von Humboldt wrote, among the waterfalls, periodically, the water washes the granitic rocks. They become smooth, black, and as if coated with plumbago. Plumbago is an old name for a graphite. The graphite is black, and for this reason, von Humboldt comment as if coated with
plumbago. But he demonstrated that it's not plumbago, it's another type of deposition. Von Humboldt comments also in this first part in the text that the landscape has a singularity aspect with a strong contrast with the other rocks and with the vegetation surrounded, and asked to himself about the origin of this type of brownish black crust. This is very poetical, very interesting description, but von Humboldt not only is not considered the pioneer of rock cutting research for this. In fact, Charles Darwin, in his travel to South America, released a similar description of rocks in his travel. The most interesting is that von Humboldt realized experiments, recollected samples, asked to other scientists to annotate all things about trying to decipher the origin of this type of crust. And finally, he wrote an hypothesis about the origin of this type of deposition over the rocks. Von Humboldt realized some experiments at Mexico with samples recollected in the Orinoco River system, conjointly with Senor del Rio. And von Humboldt wrote in the book, led me to think that the rocks of Achus, which blacken the paper in which they are wrapped, contain, besides oxide of manganese, carbon and supercarbureted iron. Von Humboldt, after this, described the Orinoco River system, the characteristics, the temperature of the water. He measured the thickness of this crust. He comments it very uniformly. And for me, an interesting thing that I found in his book is that he annotated the ideas of the persons living in the Orinoco River system about the origin of this type of deposition. The people comment that maybe the sunlight is burned the rocks and other rocks is not burned by the sunlight. But von Humboldt annotated this in his book, for his book. And for me, I think that is curious that, and this denotes the holistic vision of von Humboldt, seeing more far than other scientifics. But not only realized this, when he returned to Europe, von Humboldt asked with Berzelius and a request of von Humboldt, examined the crust and recognized in them the union of iron and manganese. And also, von Humboldt annotated the ideas of Berzelius about the origin of this type of crust. Maybe could be interesting for another naturalist in the future. And finally, annotating all data information about the temperature, the thickness, the main composition of this type of crust. Finally, von Humboldt concludes saying that these rocks, this crust in the rocks, appeared in the comments that appeared in the torrid zone only in rivers that have periodical overflowings. This is very interesting because it's more or less correct, the idea of von Humboldt, and most for splash zones in which appeared the rock, this type of rock cuttings. Today we know a little bit more about this type of rock cuttings. Rock cutting could be any type of rock deposition over the rock. In the case of von Humboldt, this type of rock cutting is called rock varnish. It's generally present in desert environment, but is found in every type of terrestrial weathering. In this map, we can see the main rock varnish locations around the world. Also, rock varnish surface have a strong influence of a lithosphere, biosphere, hydrosphere, and of course the atmosphere is one of the main characteristics. Are composed mainly by clay minerals as elite, cemented by iron and manganese oxides. In fact, the coloration of this type of crust depends on the quantities of iron and manganese in the crust deposition. If the color is more brownish or orange, the iron oxides are more abundant than manganese oxides, and if the color is more black or dark, the manganese oxides are more abundant than iron oxides. Only recently, a geochemical classification of rock varnish have been achieved. We can classify rock varnish in 5 types, depending on we can classify by environment, by microscopic structure, by different type of elements, or the values of elements
comparing these values with other rock varnishes, or even using the quotas of elements. Also, rock varnish have a microbiology associated. The main microorganisms that appear in the rock varnishes are heterotrophic microorganisms, as actinobacteria or firmicutes. We can see also manganese and iron oxidizers, as Acinetobacter, Arthrobacter, Acidoborax, and other groups of microorganisms as Chloroflexi, Archaea, or even Cyanobacteria. And to finish this talk, this first part, rock varnish, why is important for astrobiology? Well, it's very interesting to note that in some rover missions in Mars, the rovers noted the presence in the rocks, or in some rocks, the presence of any type of deposition over the rocks. Of course, with an image, we cannot say this is a rock varnish or other type of rock quatting. For know how type of rock quatting is this, we need analyze the rock, we need analyze the rock surface, we need analyze the local environment in which appear this type of rocks. But it's very interesting that in 2014, Nina Lanza in Los Alamos and collaborators detected high manganese concentrations in rocks at the Gale crater in Mars. And this is very interesting because one of the main characteristics of rock varnish is the accumulation of manganese, almost the accumulation of manganese, which comparison with the comparison with surrounded. Also, rock varnish could be interesting for astrobiology because coal preserves organic compounds in its layers of clay minerals, or in the structure of clay minerals. And but in Mars, for example, recently a paper published by members in Centro de Astrobiología in Madrid comments that is constrain these conditions about the preservation of organic compounds, for example, in the Mars conditions. Depends a lot of the exposure of the determined type of fluids. But for me, in this talk, the most important thing to say is that the rock varnish could be an interesting Martian analogue niche to study in future years. Thank you so much for your attention. Y bueno, si tenéis alguna pregunta al respecto, pues adelante. Muchas gracias. Hola. No sé si... Hola, José. Sí. Hola, pena, creo que tengo un problema yo acá. Muy bien, muchas gracias por tu conferencia. ¿Alguna pregunta en el chat? Vamos a ver, de nuestros colaboradores allí. ¿Tenemos alguna pregunta para José? Sí, Jonathan, hay una pregunta sobre la relevancia, bueno, dicen, la importancia de este trabajo se podría extrapolar para no solamente encontrar posible actividad biológica en Marte, sino en otros planetas, pero dependiendo de la geología que se asemeja a la de la Tierra, y específicamente como tapetes microbianos. Bueno, voy a contestar en español, me siento más cómodo. Yo creo que no podemos hacer una comparativa como tal. Una cosa son este tipo de deposiciones, bueno, de hecho se ha hablado en otras charlas. Una cosa es que sea algo análogo a Marte, por ejemplo, y otra cosa es que sea algo igual a Marte. Es decir, las condiciones en Marte no tienen nada que ver, obviamente, con las de la Tierra. Y, por tanto, de hecho, perfectamente pueden ser estructuras abióticas, que se produzcan de manera abiótica. Y, en cambio, en la Tierra, pues tengan una participación en mayor o menor medida de actividad biológica. Eso, extrapolarlo a otros lugares del sistema solar, o bueno, en otros mundos, pues bueno, a ver, puede ser interesante. Sobre todo yo creo que lo que hay que quedarse con la idea de que esto es interesante de cara a buscar análogos. Es decir, es como, bueno, de hecho en mi siguiente charla el viernes hablaré sobre Río Tinto, y eso es parte de mi tesis, un posible barniz de roca que hemos podido encontrar. Y claro, pero eso no quita de que
es un análogo, es muy interesante, por supuesto, y de hecho, pues las observaciones de manganeso en Marte alberga mucho interés en ello, pero bueno, de momento son análogos y bueno, también hay que hacer más trabajo al respecto y ver qué podemos hacer y hasta qué punto podemos asemejarlo a otras estructuras de rocosas en otros mundos. En este caso haría una complementación, José Jordan, con una frase que nos compartía esta mañana el doctor Jesús Martínez Frías. Podríamos hablar de un geomarcador que indique habitabilidad, más no necesariamente vida, ¿verdad? Bueno, podría ser. Esto es como la fosfina en Venus. Que tengas Marte grandes cantidades de manganeso. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención, porque ya os digo, estructuras así similares en la Tierra, solo hay dos cosas, que son los barnices de roca, los rock varnish, y los nódulos de manganeso. Lo que pasa es que los nódulos de manganeso se forman en condiciones muy, muy diferentes. Son parecidos a los barnices, pero las condiciones a las que se forman, la química que tienen son muy diferentes. Entonces, pues bueno, puede ser interesante. Es como todo, hay que explorar todas las posibilidades y bueno, pues es un sitio más al que estudiar, al que analizar y pues bueno, ahí estamos. Hay que buscar cosas para que sea todavía más interesante. Todavía está ahí. En fin. No sé si hay alguna pregunta más al respecto o... Por este lado no hay más preguntas, José Jordan. Muchas gracias. Muchas gracias, José Jordán, por tu ponencia. Muy interesante. Iba a decir, de todas maneras, el viernes, como voy a tener, digamos, la segunda parte, pues bueno, si alguien tiene alguna duda o le surge alguna duda al respecto, que no tengo problema. O bueno, he dejado de hecho también mi correo electrónico. Si alguien tiene interés, pues también me puede mandar un mensaje y bueno, y contesto dudas, si puedo. También te iba a comentar que si también prefieres, recuerda que las conferencias pueden ser el idioma que tú prefieras. Lo digo porque de pronto te sientes más cómodo hablando en el castellano. Entonces, sí, bueno, pero bueno, yo considero que esto es mejor, ya que ha habido público no latino y español, yo creo que es bueno siempre intentar hacerlo en inglés también. Pero en algún momento está uno nervioso porque claro, lo tiene uno preparado y tal, pero bueno, al final, en fin. Ok. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu presentación, muy interesante de nuevo. Y bueno, esperemos ver la próxima, el viernes, se toca, ¿no? Sí, no sé a qué hora, pero bueno, es el viernes. Estaremos atentos. Invitadísimos ahí de una vez para la ponencia del viernes de José, revísenlo en el programa. Bueno, vamos con la última ponencia de la tarde, a cargo de Carlos Arturo Granada. Entonces, vamos a dar paso a Carlos. Muchísimas gracias, José, y bueno, pues feliz noche y descansa. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta luego, cuídate. Entonces vamos con la conferencia de Carlos. Muy bien, Jonathan, muy buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver ya. La opción para compartir pantalla. ¿Me puedes habilitar, por favor, para compartir pantalla? Ya, a ver. Ronnie, ahí nuestro asesor técnico, por favor, nos ayudas para para que Carlos sea anfitrión y pueda compartir la pantalla. Un momento allí.
para poder presentar un proyecto de vida que nace de un grupo de personas, un equipo interdisciplinar, que comienza a preguntarse por el origen de la vida, por los objetivos últimos de la astrobiología como tal, el origen, evolución, presencia, permanencia de la vida y futuro de la vida en el planeta Tierra, pero también en el resto del universo conocido, pero desde una perspectiva completamente distinta a la que la hemos venido abordando de manera tradicional, y es desde la física cuántica. Entonces, por eso nosotros hablamos del quantum de la vida en el universo. En la parte de aquí. Sí. Así ya, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces es bien conocido por todos nosotros que se han venido desarrollando una gran cantidad de investigaciones sobre la posible relación entre la física cuántica y el origen de la vida. Cuando hablamos de física cuántica, estamos hablando no de la física tradicional, de la física clásica, de la física de Newton, aquella en lo que todo es completamente lineal, sino que nos adentramos en el universo infinito de la física cuántica, de la microfísica, de la física de lo infinitamente pequeño, donde la realidad comienza a ser completamente diferente porque las leyes de Newton no operan allí. Allí opera realmente la física la física de Max Planck, la física cuántica, la física de lo infinitamente pequeño. Entonces, este resulta ser obviamente un tema supremamente novedoso y de sumo interés en la actualidad, pues debido a la importancia que encarna para una ciencia como la astrobiología, que estudia precisamente el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Pero estamos hablando del origen de la vida. Pero además de eso, ¿qué impacto tiene la mecánica cuántica en la evolución de la vida en un planeta como el nuestro? Pero también en la distribución de la vida en nuestro planeta y en la diversidad de la vida en nuestro planeta y al mismo tiempo en el futuro de la vida en el universo y el futuro de la vida también en nuestro planeta, obviamente. Entonces bien es sabido que la astrobiología trata de dar respuesta, entre otras, a una de las preguntas más antiguas planteadas por la humanidad, y es ¿cómo se originó la vida? Y es una pregunta fascinante, dado que el origen pues ha venido dando origen a una gran cantidad de teorías procedentes de los más diversos campos del conocimiento. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la vida? Y cuando nos preguntamos qué es la vida, siempre, generalmente, nos enfocamos desde el punto de vista de lo orgánico. Nunca pensamos en lo inorgánico, pensamos siempre en lo orgánico. Ahora bien, siempre pensamos en una vida que, como decía anteriormente, está dentro del marco de los fenómenos ocurridos en el campo de la física clásica. Nunca la pensamos más allá de aquella vida que no vemos, que no podemos palpar, que no podemos apreciar a través de nuestros 5 sentidos, simple y llanamente porque puede estar conformada de una materia completamente diferente que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Es el campo precisamente de la mecánica cuántica. Entonces surgen una gran cantidad de fenómenos cuánticos que se han venido descubriendo, entre comillas, que suceden y se dan en los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, la superposición cuántica, el tunelamiento cuántico. Y estas son preguntas, son fenómenos que comienzan a dar, más que respuestas, comienzan a generar una gran cantidad de preguntas. Hay fenómenos tan interesantes, tan fascinantes, como cómo
cómo hace el fenómeno de la fotosíntesis en el planeta. Cuando las cianobacterias dieron origen a ese primer gran cambio climático que sufrió la atmósfera de la vida en nuestra Tierra a lo largo de la historia de la Tierra como tal, surge el fenómeno de la fotosíntesis. Como unos microorganismos, por ejemplo, como las cianobacterias, dan origen a un proceso fotosintético en una atmósfera primigenia completamente anóxica, carente de oxígeno, completamente tóxica, donde la mayor parte de la atmósfera estaba realmente hecha por un gas que era el dióxido de carbono. Era el principal gas que había en la atmósfera primigenia de la Tierra. Y entonces, cómo estos microorganismos comienzan a inventarse esa fotosíntesis, entre comillas, ¿sí?, que conlleva precisamente a fijar todo ese dióxido de carbono que hay en la atmósfera, a hacer ese intercambio de gases a nivel microscópico, activado por la abundante luz del sol, y a fijar en la atmósfera oxígeno puro. Y de esa manera poder generar una atmósfera tal y como la conocemos hoy en día. Ese es uno de los grandes misterios y uno de los grandes, de las grandes preguntas desde el punto de vista cuántico. ¿Cómo funciona entonces la fotosíntesis? Y nos encontramos con cosas tan maravillosas, por ejemplo, como que un cuanto de luz, en el caso, por ejemplo, de la mínima partícula de luz, que llega a la antesala del aparato fotosintético de la célula a manera de un fotón, y ese fotón, desde el punto de vista cuántico, es una partícula dual, que se puede comportar como partícula o como onda, pero él llega a la antesala de la célula como una partícula, y se encuentra enfrente diferentes vías metabólicas para seguir en aras de poder optimizar cada vez más ese proceso fotosintético. Él necesita identificar la vía más rápida. Como partícula, tendría que entrar en cada una de esas vías, medirlas, dimensionarlas, salir, y eso le llevaría más tiempo que cuando se comporta como onda, puede estar en cada una de esas vías al mismo tiempo. Y en el momento en que él se da cuenta, en que, entre comillas, se da cuenta, ese botón, ¿cuál es la vía más corta? Inmediatamente se convierte en partícula y se va por esa vía. Esos son fenómenos cuánticos que ocurren al interior de los seres vivos y que comienzan a generar una gran cantidad de preguntas. ¿Puede entonces la física cuántica, la mecánica cuántica explicar el origen de la vida en nuestro planeta, pero también en el resto del universo conocido? A lo largo de las conferencias de la tarde nos han hablado de física prebiótica, de química prebiótica. Nos han hablado de bioquímica, nos han hablado de geoquímica, pero yo creo que estamos en el justo momento de comenzar a hablar ya también de una física que precedió a la química, una física antes de la química, una física prequímica, pero también de una física prebiótica. Y muy seguramente esa física prebiótica se enmarca está dentro del marco de la mecánica cuántica. Preguntas como, ¿juega la mecánica cuántica algún papel en el origen de la vida? No solamente si la física cuántica lo puede explicar, podría explicar ese fenómeno, sino que además, ¿qué papel juega esa mecánica cuántica? ¿Qué papel jugó en el origen de la vida cuando surgió el primer organismo vivo? Pero ¿qué papel juega actualmente? Porque es que la vida se sigue generando. Actualmente no conocemos ni siquiera la diversidad completa de nuestro planeta Tierra. Continuamente están surgiendo especies nuevas y desapareciendo, extinguiéndose otras. Prácticamente podríamos decir que cada segundo, cada minuto, se extinguen especies que ni siquiera sabíamos de su existencia. Entonces el fenómeno de la vida es un ciclo
continuo que está mediado por una gran cantidad de fenómenos físicos que desconocemos y que generalmente no tenemos en cuenta desde el punto de vista astrobiológico. Preguntas como, por ejemplo, si existen procesos, sucesos o acontecimientos descritos en las diferentes teorías conocidas hasta el momento sobre el origen de la vida que solo puedan ser explicados mediante la física cuántica. A lo largo de la tarde también hemos visto la descripción de una gran cantidad de teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. ¿Qué papel desempeña la mecánica cuántica en el desarrollo de cada una de esas teorías? Y si es posible que esos procesos o sucesos, acontecimientos que se describen en esas teorías puedan estar de alguna u otra forma influenciados por la mecánica cuántica o puedan llegar a ser explicadas desde el campo de la mecánica cuántica. Por eso surge la idea entonces de crear un centro de astrobiología cuántica, un centro que se dedique única y exclusivamente a dilucidar los fenómenos cuánticos que se dan al interior de los seres vivos y cuál es su impacto en la astrobiología como tal. Somos entonces un cosmos por descubrir. Somos un grupo de personas inquietas, como les decía al comienzo, por develar día a día las maravillas de nuestro universo. Aquí, en Quantum Astrobiology Center, nos asombramos de la magia que tiene cada partícula, porque es que estamos hablando de un universo lleno de magia. La mecánica cuántica en sí, mientras no podamos explicar muchos de sus fenómenos desde el punto de vista científico por las limitaciones de la tecnología que tenemos en este momento, pues vamos a seguir pensando en muchos de esos fenómenos como si fueran mágicos. Y de hecho van a ser así por mucho tiempo hasta que podamos explicarlos muy bien desde el punto de vista científico. Entonces, desde ese punto de vista, en Quantum Astrobiology Center nos enfocamos en 4 pilares estratégicos: la investigación, la educación, la divulgación y la extensión. Y tenemos un objeto que nos hace precisamente igual a todos los demás centros de astrobiología del mundo, pero diferentes de todos ellos en el sentido de nuestro objeto, que es propender por el origen, reconocimiento y desarrollo de la astrobiología cuántica como una nueva rama de la astrobiología que estudia los fenómenos cuánticos al interior de los sistemas vivos y sus implicaciones en el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Pero no nos quedamos acá únicamente en la parte teórica, ¿cierto? Especulando desde el punto de vista teórico de la mecánica cuántica como tal, sino que también queremos propender porque las tecnologías cuánticas y de inteligencia artificial que se vienen desarrollando para poder hacer exploración espacial y astrobiología, pues hombre, sean susceptibles de transferencia de conocimiento y tecnología de tal manera que puedan estar disponibles para la solución de problemas propios de nuestro sistema Tierra, de nuestro planeta Tierra como tal. La astrobiología es una ciencia que nació en nuestro planeta Tierra, que se proyecta al resto del universo conocido, claro está, pero que nació en nuestro planeta Tierra. Y estamos hablando de un planeta que desde el punto de vista del tamaño actual del universo, ¿cierto? Estamos hablando de un universo conocido que tiene un radio de unos 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz, a través de los cuales ninguna tecnología de las más sofisticadas que tenemos en este momento ha descubierto vida tal y como la conocemos en nuestro planeta Tierra. Es decir, nosotros destruimos este planeta Tierra por alguna u otra razón, se destruye el planeta o lo destruimos nosotros a través de nuestras actividades antrópicas, lo destruimos esta noche y no tenemos otro lugar a donde ir en 13.000 millones de años luz a la redonda. Eso es algo fascinante que hemos desconocido por mucho tiempo, y es que la astrobiología se convierte en la herramienta más poderosa que haya existido jamás para hacer sensibilización ambiental y mostrarnos qué más es posible en este universo, pero desde la Tierra. O sea, podemos buscar vida fuera del universo,
pero cómo mantener al menos la vida que ya conocemos en nuestro planeta Tierra y garantizar la perpetuidad y el mantenimiento de nuestro planeta en el tiempo del universo, en el espacio-tiempo del universo conocido. Eso es lo que queremos entonces desde Quantum Astrobiology Center. Por eso establecemos una interacción coherente entre el conocimiento sistemático y los saberes y necesidades propios de la sociedad para poder trascender e impactar esa realidad y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro sistema Tierra. Nosotros no estaríamos aquí si nuestra Tierra no existiera. Es muy posible que nuestra especie humana, por alguna u otra razón, pueda llegar a desaparecer del planeta Tierra, pero la Tierra realmente no nos necesita. Muy seguramente nuestra Tierra seguiría evolucionando común y corriente. Por ahí hay un programa de National Geographic bien interesante, se llama La Tierra sin humanos, donde nos muestra qué le ocurriría al planeta donde los humanos por alguna razón desapareciéramos de un momento a otro de nuestro planeta. Nuestro planeta y la vida que hay en él seguiría evolucionando común y corriente. Caso contrario ocurriría si desaparece el planeta o comienza a desaparecer la diversidad, la diversidad biológica que hay en él. El ser humano no puede vivir sin este planeta. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en el planeta Tierra, desde el punto de vista cuántico. Cómo utilizar todo ese potencial, todo ese arsenal de nuevas tecnologías que se está generando actualmente para poder hacer investigación espacial y astrobiología. Está bien, perfecto, correcto, pero ¿cómo podemos hacer esa transferencia tecnológica y hacer que esas mismas tecnologías cuánticas y de inteligencia artificial que se usan en esa carrera espacial la podamos utilizar para salvaguardar nuestro planeta y más aún la vida que él alberga? Entonces, esa es básicamente la experiencia que les queríamos socializar en este momento. Esa es nuestra página web. Muy posiblemente a partir de mañana ya esté disponible para que todos la puedan navegar. Allí tenemos una gran cantidad de proyectos. Uno de ellos es el Quantum Chatbot, una herramienta de inteligencia artificial basada en algoritmos cuánticos. Es una herramienta no escritural, es una herramienta conversacional para que todas las personas inicialmente puedan tener ese acercamiento directo con la tecnología y puedan sentarse a conversar con el chatbot Quantum, a preguntarle inicialmente por qué es la astrobiología, qué es la biología cuántica, qué es la biofísica cuántica. ¿Es posible que exista una vida cuántica? ¿Cómo sería esa vida cuántica? Estamos hablando y enfocando la vida a nivel astrobiológico desde un universo ubicado en Tierra que está... Carlos, qué pena que interrumpo, sino que ya te pasaste, ya se acabó el tiempo. Permítame, yo termino la idea y que me demoró 30 segundos. Bueno. Estamos hablando desde un universo en Tierra que está prácticamente atrapado en 3 dimensiones, ancho, largo y profundidad, basado en una física clásica completamente lineal, pero tenemos que trascender, ir más allá, hablar ya desde un universo que es completamente multidimensional y obviamente que está regido en lo más íntimo de su construcción material, desde la física cuántica, desde la mecánica cuántica. Y obviamente eso impacta la vida que conocemos y la vida que no conocemos y que no podemos identificar porque no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. Muchas gracias. Ok, Carlos, muchísimas gracias a ti por tu conferencia. Bueno, con esta conferencia terminamos la sesión de la jornada de la tarde del primer día del 5º Congreso Internacional de Astrobiología. Esta sesión de origen de la vida. Los invitamos a que ahora se programen para la sesión de pósters, ¿sí? Y entonces, y que mañana, pues a partir, según la programación, a partir de las 8 de la mañana, pues podamos retomar nuestras actividades. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos los conferencistas, a todos los invitados magistrales y a todos los asistentes.
Ok, Jonathan, ¿no hay de pronto por ahí alguna pregunta pendiente? ¿Alguna pregunta en el chat? Ahí mis colaboradores. No, no me comentan nada por acá. Bueno, entonces muchísimas gracias. A partir de ahora, entonces quedan para la sesión de pósters. Jonathan, muchas gracias. Carlos Arturo, muchas gracias. Voy a dar paso a continuación a María Teresa Pertús, estudiante de último semestre de la Universidad del Atlántico, quien estará a cargo de presentar una novedosa modalidad que quisimos brindarle a los participantes de esta forma de compartir su conocimiento y sus propuestas. Generalmente en los congresos y eventos presenciales, los pósters están ubicados en una sala donde casualmente alguien puede pasar y hay preguntas o no. Hemos querido dar una novedad en la medida de los pósters. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer un video libre, una animación, bajo diversas estrategias que ellos quisieron elegir. Hicieron su póster, lo van a presentar, dejan sus datos de contacto y así hacemos de una manera más visible y a través de este medio virtual su trabajo para tener las mismas oportunidades para cuando estén preparados en las líneas y presentaciones orales. María Teresa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya para terminar esta jornada del día de hoy, les doy la cordial bienvenida a esta primera sesión de póster del quinto Congreso Internacional de Astrobiología Virtual. Bueno, voy a presentar el primer video, ya les digo a cargo de quién está. Bueno, para comenzar, da apertura a esta sesión Ana Laura Monteiro de Souza, de la Universidad de Valle de Paraíba, con su presentación titulada Aislamiento y selección de microorganismos del desierto de La Joya y sus aplicaciones en astrobiología. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí se ve, María Teresa. Adelante. Olá, meu nome é Ana Laura e eu vou apresentar o meu trabalho titulado Isolamento e Seleção de Micro-Organismos do Deserto de La Joya e as suas aplicações em astrobiologia. O trabalho foi realizado na Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Brasil. Bom, esse trabalho ele foi realizado no deserto de La Joya, região dos Pampas de La Joya, no sul do Peru. Essa região possui uma baixa precipitação e uma baixa umidade. Isso se deve a formações vulcânicas da cordilheira andina e da costa que impedem a entrada da umidade vinda da Amazônia. Assim também essa região possui um solo com uma alta salinidade e uma baixa disponibilidade de matéria orgânica, além das altas temperaturas. As características encontradas no deserto de La Joya são similares às encontradas no planeta Marte. E do ponto de vista astrobiológico, o deserto de La Joya pode ser utilizado para recriar a possibilidade de vida em Marte. Bom, como nessa região possui fatores limitantes ao desenvolvimento vital, a vida que pode prosperar no deserto de La Joya é a vida extremofílica, aquela que depende ou tolera de alguma condição extrema para seu desenvolvimento. Aqui podemos encontrar micro-organismos que irão se desenvolver numa alta salinidade, numa intensa dissecação, uma intensa radiação e na baixa disponibilidade de matéria orgânica. Bom, para esse trabalho, primeiramente foi realizada a coleta de amostras da parte superior do solo do deserto de La Joya, em 3 diferentes sítios que apresentavam diferentes características entre si. Primeiramente, foi o mar de quartzo, região com grande quantidade de quartzo, que poderia ser um habitat para micro-organismos. Na figura B, a amostra do solo da região do Zona Dark, região mais nova e com maior salinidade. Na figura C, a amostra do solo da região do Paleolago, resquício de um lago antigo. Bom, depois das amostras coletadas, de forma estéril, elas foram levadas à Universidade do Vale do Paraíba para que realizasse protocolos experimentais para retirada de DNA de micro-organismos delas. Foram utilizados os 2 protocolos modelos. No primeiro protocolo, houve adições a soluções
PE, proteinase K, NaCl com 3HCl, SDS, EDTA, RNase, isopropanol e etanol 80%. As amostras passaram por homogenizações por centrifugações, 3 ciclos de congelamento e descongelamento, e as amostras finais foram mantidas sob refrigeração a menos 20 graus Celsius. Já o protocolo 2 houve adições das soluções NET, proteinase K do sulfato de sódio, 3CL, fenol clorofórmico álcool isoamílico, clorofórmico álcool isoamílico, acetato de sódio, etanol absoluto, etanol 70%, PE e RNase. As amostras também passaram por homogeneizações por centrifugação e houve a coleta da sua sobrenadante. E as amostras finais também foram mantidas sob refrigeração a menos 20 graus Celsius. Os protocolos testados, eles teriam que suportar a alta salinidade presente nessas amostras. Ao final delas, foi possível notar que o protocolo 1, em 3 amostras finais, ainda era possível identificar a presença de sal. Essas 3 amostras eram todas oriundas da zona DARK, a zona mais nova e com maior salinidade. Já o protocolo 2, não foi possível encontrar nenhuma presença de sal ou de impureza em nenhuma amostra final. Assim, nós podemos concluir que o protocolo 2 ele foi mais eficaz do que o protocolo 1, pois a presença de DNA nas amostras finais do protocolo 1 poderia danificar o DNA presente de micro-organismos. O protocolo 2 não apresentava nenhum sal e nenhuma impureza, e assim seria mais eficaz para a identificação de DNA de micro-organismos que poderiam estar nessas amostras. Finalizando esse trabalho, tendo por via que o protocolo 2 é mais eficaz, futuramente nós temos ideia de realizar a PCR dessas amostras para identificar. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Ana Laura. Ahora tengo el gusto de presentarles acá a Erika Paola Puentes León y Leidis Ortiz de la Universidad Nacional de Colombia, con su presentación titulada Desarrollo vegetativo en suelo volcánico de semillas fijadoras de nitrógeno, frutales y silvestres. A medida que avanza la exploración espacial, aumentan los estudios que hacen posible la supervivencia del ser humano en condiciones hostiles a la vida. Y con ello se hace indispensable implementar soluciones a los problemas de habitabilidad que garanticen la colonización. ¿Sí se ve? Sí, María Teresa, vuélvelo a ampliar y le das el play, sí se está bien. Busca diseñar e implementar una propuesta de investigación que comprenda el estudio del desarrollo vegetativo de semillas fijadoras de nitrógeno, frutales y silvestres en suelos volcánicos que permita determinar el crecimiento y la calidad del cultivo. El montaje experimental consta de la simulación de suelo, la evaluación de la materia orgánica y los microorganismos, la eficiencia de la solución nutritiva, la selección de especies, el control de riego, el seguimiento del diseño experimental, el análisis estadístico de los datos y el estudio de la presencia de microorganismos en los diferentes tratamientos experimentales. El experimento será llevado a cabo en condiciones atmosféricas y de gravedad terrestre. Las características climatológicas durante el experimento corresponden a las coordenadas del municipio de Neiva, Huila, clima cálido seco con temperatura promedio de 27 grados centígrados y con humedad relativa que oscila entre 54 a 74%, con un brillo solar de 5 a 6 horas al día según el IDEAM. Se usarán los siguientes materiales: suelo volcánico, material vegetal, bandejas de germinación, materia orgánica mineralizada o compost, solución nutritiva, autoclave, agar TSA, bacterias del género Pseudomonas. El tratamiento 1 consiste en simulador de regolito a base de suelo volcánico. Tratamiento 2, simulador de regolito a base de suelo volcánico más solución nutritiva. Tratamiento 3, simulador de regolito a base de suelo volcánico más materia orgánica. Tratamiento 4, simulador de regolito a base de suelo volcánico más inoculación de bacterias.
Tratamiento 5. Simulador de regolito a base de suelo volcánico más solución nutritiva más materia orgánica. Tratamiento 6. Simulador de regolito a base de suelo volcánico más solución nutritiva más materia orgánica más inoculación de bacterias. Bueno, les damos las gracias a Erika y a Ladies Ortiz. Ahora tengo el placer de presentarles a Chai-Hei Hu de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Macao con su póster titulado Desarrollo de una base de datos en línea para explorar información fenotípica y relevancia astrobiológica de arqueas halófilas. Hello. Hi, my name is Zhang Hui. I'm a second-year master student from the Seiki Laboratory of Lunar and Planetary Science at Macau University of Science and Technology. Here's the poster about the HAPPY project, and let me introduce it to you. The aim of the HAPPY project is to compile the phenotypic information of all halophilic archaea species, and after the data collecting work, we will create the first freely accessible online database to access this information. So why are we focused on the halophilic archaea? They are microbes that thrive on very high salinities. Averagely, they live in the environment with the mass concentration about 20% of sodium chloride. Besides, they are well-studied organisms in taxonomy. All of those microbes belong to the class Halobacteria. In addition to their widespread resistance to high salinity, several species belong to this class are also highly resistant to desiccation, low temperature, and irradiation. The potential to survive under the multiple extreme environments, making this branch of archaea particularly interesting for astrobiological study. Since they are well-studied species, a wide range of work on it has been done. And most of those experimental data are scattered in a different publication. Currently, there is no such public database on their associated phenotypic data and general characteristics. So it may take time to obtain and compare a large number of data. Therefore, with the increasing attention focused on halophilic archaea, we intend to extract a large number of existing experimental data to make up for this gap. To fit the flexible description requirement of those microorganisms, we developed an extensible database schema under the MyCircle database server. On this basis, we built an explorer under the Spring MVC web application framework, which leads this project to be a maintainable and a testable application. We configuring application build tool with Java development kit, Spring Source 2 Suites, and Apache Tomcat web server. Next, I want to introduce the current result of this project. About the species we have collected, there are 280 validly described species across 71 genera, which cover all taxonomy within the class Halobacteria. Besides, we have already finished collecting phenotypic information for all of them. We captured all the culturing detail verified by original publication and follow-up related publication of this class. Finally, we summarized 507 fields of phenotypic data that meet the description requirement for taxonomy, morphology, culturing condition, substrate utilization, lipids, biochemical tests, and antibiotic sensitivity. Currently, the data from the astrobiological testing is being collected and so far consists of optimal culturing condition and survival rate. Regarding the description requirement of these parts, everyone's opinion are essential for us and we are always welcome discussion about it. Although the programming work are still ongoing, this freely available tool will be of great use for rapidly comparing large amounts of data, overviewing data for a single or group of species, and bring the data together in one place. Moreover, screen and identify species with desired feature and characteristic, enabling the detection and analysis for chance of taxonomic, biotechnological, and astrobiological relevance.
In summary, it will be a valuable resource for research development, allowing the prediction of species with relevant capabilities, discovery of possible new application, and identification of potential new model species for astrobiology. Last but not the least, after future testing of the database, we plan to release a publicly available version for HAPPY project by 2021. And for the next generation of this project, we would like to focus on the development of visualization functions, like allowing user plotting variable data relationship. Thank you for your listening, and here are my acknowledgements, and please feel free to contact us if you're interested in it. Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con la presentación de Johan Nicolás Molina Córdoba y Carlos Andrés Ospino Castillo. Su póster se titula Describiendo la zona de habitabilidad estelar, reflexiones en torno a dos modelos radioactivos. Si alguna vez te has preguntado sobre las condiciones astrofísicas que debe tener un planeta para considerarse potencialmente habitable, entonces acompáñanos en este corto viaje. Bienvenidos, les acompañaremos en esta exploración mi compañero Andrés y quien les habla, Nicolás. ¡Vamos! Allá. Para que un planeta sea habitable debe seguir ciertas condiciones. Las condiciones que se tengan en consideración determinarán las restricciones para el desarrollo de la vida. Por supuesto, no puede ser cualquier condición. Estas tienen que estar ajustadas a lo que se conoce de ramas de las ciencias naturales como la astronomía, la astrofísica, la biología, la geología, la química y la física. Con esto debe quedar claro que cuando hablamos de condiciones para la vida, hablamos especialmente de la vida conocida, basada en la molécula de carbono. Las primeras condiciones aparecen sistematizadas en un trabajo publicado en 1993 por James Casting. Con su trabajo inicia una tradición en la astrobiología sobre la caracterización de la zona de habitabilidad planetaria desde modelos atmosféricos basados en el ciclo carbón-silicato que regula la temperatura de la superficie planetaria. Aunque las condiciones de este modelo son la base para el desarrollo de muchos trabajos posteriores hasta la actualidad, los cuales se encargan de la caracterización y delimitación de la zona de habitabilidad radiativa, existen modelos que no toman en consideración variables de tipo atmosférico. Como ejemplo de ello, se presenta el modelo de temperatura constante de Denis Poffo, publicado en el año 2012 en el trabajo especial de la licenciatura en astronomía para la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Las condiciones que se tienen en consideración para este modelo son las siguientes. Temperaturas límites para la existencia del agua en su estado líquido, es decir, temperaturas de congelamiento cuando el planeta se encuentra en el límite externo de su zona habitable, y temperaturas de ebullición cuando el planeta se encuentra en el límite interno de su zona habitable. Sin embargo, en este modelo no se hace evidente cómo cambiaría la zona habitable del sistema solar durante el tiempo de permanencia de la estrella a lo largo de la secuencia principal. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos dinamizar el modelo. Esto se hace empleando una razón de cambio de luminosidad que influye sobre los bordes interno y externo definidos según temperaturas de vaporización y congelación del agua. Esto se modela en las imágenes. Observamos que existe otro modelo que ya tiene información sobre la evolución temporal de la zona de habitabilidad. En este segundo modelo, a saber, Habitable Zone Lifetimes of Exoplanets Around Main Sequence Star de Andrew Rushby, se configura la evolución temporal de la estrella en la dependencia de la zona de habitabilidad de un polinomio que está dado en función de la temperatura superficial de la estrella. Observemos a continuación la evolución temporal del Sol para este modelo. Finalmente, observamos ambos modelos en un cuadro comparativo. Aquí se puede apreciar que en el modelo de Poffo se logra una gran aproximación al modelo de Rushby, siendo este, el de Poffo, un modelo simple, construible en el papel sin recurrir a métodos computacionales a los que se recurre en otros modelos como el de Rushby.
podemos observar la semejanza en la evolución de la zona de habitabilidad de ambos modelos. Analizar las gráficas y considerando el modo en cómo fueron construidas nos permite reflexionar sobre la posibilidad de ampliar la propuesta, como un trabajo que podría manifestar en el ámbito escolar la forma en cómo se construye la ciencia en general, particularmente la astrobiología. Esta reflexión adquiere sentido al observar la ventaja didáctica que ofrece el modelo de temperatura constante de Poffo, al ser este dependiente de relaciones cuantitativas susceptibles de ser construidas en el aula. Bueno, gracias a Carlos y gracias a Johan. Finalmente, para terminar esta sesión de póster en el día de hoy, tenemos a Eduardo Fernando Albino Vilches y Luis Alchuaman con su póster titulado Bioseñales. Alcemos la mirada hacia el cielo nocturno. Enfoquemos en aquella cantidad inconmensurable de puntos luminosos, aquellas inmensas bolas de gas fisionario a los cuales denominamos estrellas. ¿Qué pasará dentro de todas y cada una? Francamente, existen miles de millones de probabilidades. Entonces, ¿por qué no creer que al menos un planeta tiene formas de vida similares a la nuestra? El ser humano, al no poder lidiar con la incertidumbre, se dignó a tratar de dar una respuesta a esta gran pregunta. Usando la ciencia, aquella arma forjada con su propia mente, se atrevió a enfrentarse a lo desconocido. Pero se presenta un problema bastante grande, y es que a diferencia de aquí en la Tierra, no podemos ir al planeta, recolectar muestras o algún espécimen para tener indicios de que existe. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, si bien no podemos obtener resultados de forma directa, podemos hacerlo de forma indirecta. Es decir, ¿cómo sabes que tu hermanito estuvo en tu cuarto? Porque de repente encuentras rayaduras y crayones tirados en el suelo. Algo similar hacemos aquí. Buscamos indicios, señales, algo que nos diga que el planeta que estamos observando podría albergar vida. Y a esas señales las llamamos biofirmas. En términos bastante generales, las biofirmas son irregularidades que se presentan en algunos planetas, que nos dan señales de que tal vez podrían albergar algunas formas de vida. Pero no es tan sencillo como parece. Es decir, ¿por qué asociar aquellas señales con las formas de vida y no con, por ejemplo, alguna actividad geológica? Bueno, es complicado hacer esta diferencia, por lo cual se han establecido 3 métodos principales para acercarnos lo más que podamos a esta respuesta. Las bioseñales superficiales estudian la radiación que reflejan los posibles seres vivientes. Las bioseñales gaseosas analizan a la atmósfera y su composición para ver qué sustancias podrían ser producto del metabolismo de algún ser viviente. Las bioseñales temporales analizan el clima y algunos patrones en los ciclos de sustancias como el carbono para ver si es que hay seres existentes. Pero a pesar de todas estas pruebas y de que tenemos toda la certidumbre de poder encontrar formas de vida, aún no podemos asegurar nada. Y eso es porque si bien aquí en la Tierra asociamos esas señales a la actividad biológica, también es posible obtener las mismas señales asociadas a la actividad volcánica, a la actividad climática y entre muchos otros factores. O sea, de forma inorgánica. Como por ejemplo el oxígeno, que no es exclusivamente un producto metabólico de los seres vivos, sino que puede ser obtenido también producto de la fotocatálisis del dióxido de titanio. Y también otras sustancias como el metano o la urea. Y como hemos podido apreciar, muchas de las sustancias que hemos visto anteriormente no son exclusivas, producto del metabolismo de los seres vivos, por lo cual podrían tener muchas otras causas. Pero a pesar de todas estas observaciones, apenas estamos empezando. El camino es bastante largo y aún hay mucho por hacer. Apenas estamos conociendo una gota de todo el océano cósmico. Entonces nos invito a todos nosotros a seguir explorando, ya que la vida no tiene fronteras en el universo. Hasta la próxima y muchas gracias por vernos. Bueno, le damos muchas gracias a Eduardo y a Luis. Eso ha sido todo. Quiero agradecerles a todos los participantes, a todos los que estuvieron presentes y también
quiero extenderles la invitación a que sigan disfrutando de esta nueva versión del Congreso. Chao. Gracias, María Teresa, por la presentación y compilación de los ponentes, bueno, esta vez en modalidad de póster, que nos han compartido su conocimiento y propuestas de investigación. Okay. No siendo más por el día de hoy, en nombre de la Universidad del Atlántico, del Instituto de Astrobiología de Colombia y de las entidades que apoyan este evento, agradecemos su tiempo, su paciencia y la atención de recibir esta información de carácter astrobiológico. El día de hoy finalizamos con un poco más de conocimiento e información acerca del origen de la vida, de la evolución de la misma, de la posibilidad de encontrar planetas habitables, y hemos hecho un recorrido por diversas áreas del conocimiento, incluyendo la filosofía. El día de mañana nos espera una jornada igual de enriquecedora. Los esperamos a partir de las 8 a.m. hora de Colombia para que disfruten de esta nueva programación. Buenas noches y que tengan una astrobiológica noche. Gracias. Astrobiológica. Thank you.